tu estancia en Camping Paxariñas. Disfruta de este maravilloso entorno y de todos nuestros servicios. Tendrás unas vacaciones inolvidables. Camping Paxariñas, paraíso natural. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando polos nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar ás receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa Deputación. Actívate en OU. Buscamos tu armonía. Cuidamos de ti. Policlínico Calma, Allariz. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa Deputación. Actívate en OU. Benvidos un día máis, señoras e señores, a este especial rompecabezas de verán. Nesta ocasión vai ser a música, a que nos leve a todos da súa man. Así que estaremos co Grupo Caxade, con Mascarpone, con Dous na Fronteira, co Festival de Voces Femeninas, con María Rodés, Luar na Lubre, Trío Lorca, Los Suaves, Pórtico do Paraíso e Ashley López. Venga, disfrútenos e a bailar. Danza dos Moscas é o disco que estrea o meu proxecto persoal xunto aos meus colegas Xosé Tuñas, Manu Paino e Manu Espiño, batería, bombardino, acordeón e trompeta, que por sorte non é a primeira vez que vimos a Ourense e por sorte sempre tivemos moi bo acollemento en Ourense, agardamos hoxe ter o mismo ou mellor aínda das outras veces. Vexo xente pota saindo da cociña, os que din que somos nós, as aves de rapiña, levan nosos ingredientes para facer o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú, xente pota. Como grupo funciona moi ben, a verdade que estou moi satisfeito do acollemento tanto do público como en si da banda, e isto empezou como un proxecto persoal moi amateur e moi humilde, gravando as composicións que facía, gravaba os instrumentos todos na casa, con un estudio menos que mediocre, e subindo vídeos a YouTube. A partir de aí, pois, un colega meu que fai videocreacións, pois, Javi Antelo Soane, a partir de aí xa os dous da man pois, facemos os seguintes vídeos, que foron Xente Pota, que é o que quizás tivo máis así repercusión, e xa, seguidamente, outro que tivo moita repercusión é Señor Xorda. E, como dicía, a partir de aí, a banda asentouse como tal, colleu forma, colleu sentido, e a xente empezou a demandar non só máis reproduccións dese vídeo, sino máis, é dicir, que existira esa banda, non? Que non fora un proxecto exclusivo de videocreación, sino que fose algo para levar ao escenario. E nada, chamei a estes colegas que dicía, e a partir de aí é cando sae Caxade como proxecto xa de representación en directo. Algo que eu non contaba que tivese a repercusión que está tendo. Hoxe vimos aquí a facer o concerto número 86 de presentación do disco, e é un número, vamos, que eu estou inmensamente agradecido a toda a xente, porque vexo que pouquiño a pouco van acollendo máis e máis o proxecto e van demandando máis.
o disco está fundamentalmente basado en dous principios. O primeiro principio é recuperar a idea do folk como canción protesta, como canción transgresora, quizás o sentido máis originario de folk, de pobo, non? Canción das cousas que lle preocupan á xente e que canta para a xente, non? Non no sentido folk como habitualmente entendíamos aquí no país, que era máis un sentido celta, non? De música celta. Eu quero apartar un pouquiño ese sentido de celta e darlle o sentido de canción protesta. E o outro principio, para min, outro piar fundamental de Caxade como proxecto é reivindicar unha das formacións máis importantes de Galiza, que son as bandas de música. Eu creo que son grandes escolas, grandes institucións que formaron a grandes músicos e siguen formando a grandes músicos e que quizáis non teñen a valoración que se debería, non? Isto é unha, digamos, unha homenaxe moi modesta pola miña parte, non? Moi humilde, pero que me gustaba recuperar un pouco ese timbre. Daí a escolla do bombardino máis da trompeta. A Danza dos Moscas foi a primeira música que eu subín a YouTube. Non había nada, ninguén sabía nada. Eu levaba tocando moitos anos en diferentes grupos e ninguén sabía nada, que eu tiña un proxecto para sacar algo persoal, non? Que eu quería cargar ca mochila dun proxecto persoal e comunicarlle ao mundo unha nova ansia, non? Que eu tiña guardada. Ninguén sabía nada e a Danza dos Moscas é como o contido metafórico de toda a base Caxade, non? En tempos de crise intelectual que estamos vivindo, non? No que máis a xente está producindo para recuperar menos capital, non? Mais producimos para o que eu chamei a xente pota, os poderosos que están, despois chamamos mercados e demais, non? Pois neste tempo é curioso que máis vemos que a xente vai como ovellas ou como moscas danzando e voando e reboando ao redor de cousas que non son válidas para persoas, non? E entón é por eso ese sentido metafórico e esa primeira peza que foi a publicación, que foi o que desencadeou, é como un agradecemento a ese vídeo que foi o que primeiro acolleu a xente, que aínda sigue podendo estarse, aínda sigue disponible na rede. É moi amateur, é moi humilde, pero sigo mantendo, non o quero quitar porque ese é onde eu partín, onde naceu todo o proxecto, non? E por eso tamén se chama así o disco. Somos 8 persoas que toca un instrumento cada un. E nada, facemos así unha música así mistura entre ska e rock. É así como, bueno, música moi festeira, que de feito aquí no concerto que vamos dar hoxe xa dixemos que nos retiraran as cadeiras, porque cando chegamos estaba todo hecho de cadeiras, entón non procede así un concerto deste estilo con cadeiras. Levamos 3 anos con ela, dende que collemos a Berni, que tocaba acordeón alá nun bar, e estes dous chicos que teñen instrumentos de metais, foi cando se estabilizou o grupo. O grupo se levaba, non sei, desde 2000, antes de 2009, igual, sí, 2010 cheguei eu. Había outra xente, por desgracia, porque os temas de traballo, a xente tuvo que marchar de Ourense, esperemos que non pase agora isto, e agora se estabilizou nos 3 últimos anos. Como somos 8, pois hai algúns temas que o compón o tema cada un na súa casa, despois expoño o resto do grupo, e outros temas que van saindo un pouco entre todos. Eso si, todos os temas levan un pouco o selo de cada un, Protestamos contra os curas pedófilos, contra os caciques... Certo. Pero tamén temos temas festeiros. O tema da festa está impregnando todos os nosos temas, porque é o noso ADN.
Non facemos xiras, o que facemos, como somos un grupo de traballadores, bueno, a metade no paro, a metade traballando, pois entón só nos podemos xuntar unha vez a semana para ensayar, que suele ser os venres ou tal, porque se tocamos, solemos tocar os sábados, depende de cando chamen, ou venres ou sábado. Entón, pois, home, xiramos, pero non nos vamos desto que furgoneta, ahora nos piramos, xa nos gustaría, pero o traballo é o primeiro. Entón, pois, eso, que cando nos chaman vamos, ensayamos o día anterior. Si se pode, se descansamos o fin de semana, ensayamos, e así funciona Mascarpone. Esta preparación do disco é emocionante, non? Porque, bueno, entre todo o directo sempre, cando sacamos o noso primeiro CD, dixeronnos que, bueno, que estaba moi ben, que sí, que gustaba, bailongo, animado, pero que soamos mellor en directo, que facemos moita máis festa. Bueno, dixemos, bueno, pois é o momento de facelo. Surxiu a oportunidade e veña, todos un pouco... Aí vamos. Bueno, é moi exixente o directo, entón queremos facelo moi ben e disfrutar, e que a xente disfrute connosco, e, bueno, emocionado. Unha rapaza soa entre homes, bueno, a cousa ás veces é complicada, porque temos maneiras de sentir moi diferentes, entón, bueno, hai que compoñer aí un pouquiño, pero, bueno, ímolo levando ben. De momento ben. E nada, queremos seguir facendo cousas despois deste disco en directo, toca mudar repertorio en gran medida, sabes, empezar a facer un espectáculo novo, con cousas novas. Claro, agora que ven o inverno hai que acougar un pouquiño xa, porque este ano no Bravo estuvemos tocando moitos fines de semana, casi todos os fines de semana estuvemos tocando en xullo e en agosto. Sí. Entón, pois, ahora en setembro xa foi menos, en outubro ainda menos, entón agora tocará crear e parir para despois, cando veña a primavera, pois, darlle outra vez. Claro, empezar a rodar con cousas novas. Hoxe estamos de estrea total nunha data moi simbólica, que foi a data na que se publicou o primeiro exemplar da revista Nós, e nos estreamos precisamente un disco que musica poemas desta revista. Teño unha dor que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito para facer versos á luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas marelas no campo roxo do meu corazón. Foi interesante, foi moi estimulante tamén, e de verdade que nos deu unha emoción única atoparnos con estes textos que xa ao fin teñen case 100 anos e siguen sendo fresquísimos. Buscamos na selección que se visen representados poetas que non foran só de Ourense, non se pode barrer sempre só para casa, non? Tamén tiña que estar unha muller, por tanto, escollemos a Francisca Herrera, e outros, máis que seleccionalos nós, foron suxeridos por amigos que están traballando nesto da cultura, Francisco Luis Bernárdez, por exemplo, que é un poeta arxentino galego moi particular, que mantivo sempre moi viva a chama do galeguismo a pesar de vivir en Argentina. E logo Xosé Velo, que ten o centenario ano que ven, tamén nos veu regalado. Eu penso que é o disco máis alegre que temos, porque se algo ten a revista é moitísima esperanza,
moitísima fe en que, claro, pensa, en 1920, como que todo era posible, non? Quixemos que a música darlle ese mesmo espírito. Empezamos en Italia, que foi onde montamos o grupo, con poemas en lingua española, claro, estábamos alá, entre eles Lorca e algún clásico español, poemas meus. E había xa 2 temiñas en galego, no disco Humo en los ojos, alá xa, parece que foi hai moito tempo, pero foi no 2011, tampouco foi hai tanto. E logo, cando nos establecemos en Galicia, quixemos editar todo o traballo con poesía galega que levábamos feito nos 2 últimos anos en Italia, e saiu Alma. E o 2014 foi o ano de Zapatiños para Díaz Castro. En esta 8ª edición, la 7ª en Orense, volvemos con Voces Femeninas. Es un festival que se trata, lo que pretende es darle voz a grandes intérpretes de todo el mundo que por el motivo que sea pasan desapercibidas en los grandes medios de comunicación. Se trata de reivindicar el talento de toda una generación de intérpretes y compositoras. Se celebra siempre a finales de noviembre, haciéndolo coincidir con el Día contra la Violencia de Género. Este año con la peculiaridad de que todo el festival va a girar en torno al homenaje. En estas 7 ediciones pasadas hemos siempre hecho un homenaje a las grandes voces femeninas, a las voces históricas, las primeras en romper lanzas en favor, las primeras en hacer ruido, en hacerse un hueco en el mundo de la música, un mundo generalmente machista. Y entonces, pues desde Sandy Shaw, a Nina Simone, las Supremes, Patti Smith, François Hardy, todos los años hemos tenido algún homenaje. La peculiaridad de este año es que las artistas que vienen van a interpretar las canciones de la homenajeada. Hasta ahora, el homenaje consistía en poner música de las artistas homenajeadas antes, entre actuaciones y al final de cada una. Este año son las artistas, las que vienen a tocar al festival, las que van a hacer en la mayoría de su repertorio canciones de Cecilia. Para el homenaje de este año tratamos de encontrar por un lado a una artista de lo que sería el folk americano de la que ella era fan, en este caso será Basia Bulat. Y por otro lado también a un artista de aquí que nos pareciese que por sus letras también estaba muy implicada en el feminismo, que fuera también una rara avis en su especie como lo fue Cecilia, y hemos encontrado a María Rodés, que es que además también resulta que es muy fan de la copla buena. Vuelvo a pasar por el camino acostumbrado, sin acordarme de si es el equivocado, y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Tenemos un homenaje a Cecilia, que lo vamos a protagonizar Basia Bulat, yo misma y Isabel Laudenbach, que es la guitarrista que me acompañará. Y bueno, haremos algunas canciones de Cecilia, en mi caso serán algunas canciones de Cecilia y alguna copla que pondré de mi disco anterior, que también es un homenaje a la copla. Y bueno, un acústico bastante desnudo de canciones, sobre todo de Cecilia, y eso, y alguna copla. Aún dormida me dan celos, gitano, gitano, del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, te tengo miedo, miedo de perderte. En
realidad cualquier mujer, ¿no? que haga su camino y que se exprese y que haga como su trabajo tan bien hecho como lo hacía ella y que tuviera este valor para decir las cosas que decía, es siempre un referente, ¿no? Es un ejemplo y en realidad lo que tiene que ser, ¿no? que las mujeres artistas hagan su trabajo igual que los hombres y ya está. Pana e Fragola, l'auténtico gelato italiano. Elaboración diaria con la receta del maestro heladero Giorgio Bontempi, 100% artesano. Pana e Fragola, heladerías y yogurterías. Estamos en Vigo Samil, en la avenida de Europa 103, y en la calle Urzaiz, número 41. En Ourense, en la calle Samuel Eiján, número 2. Comprar en Bermello solo tiene ventajas. Atención personalizada. Entregamos a domicilio. Retiramos el electrodoméstico usado. Financiación a su medida. Respetamos el medio ambiente. Bermello, el ahorro inteligente. MyBox Experience es una startup que plantea de manera innovadora el diseño, la fabricación y la instalación de contenedores industriales reciclados para uso tanto de vivienda como para puestos de venta eventuales o itinerantes. Si buscas otro concepto de aprovechamiento del espacio, MyBox Experience es tu solución. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Clínica Casiano es referente nacional en tratamientos vanguardistas de la columna vertebral, patologías degenerativas en general, traumatológicas y lesiones deportivas. Contamos con el mejor equipo profesional y máquinas de última generación. Visítanos en calle Progreso 161. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Estamos da volta da publicidade, amigos, pero seguimos bailando, que isto non acabou. Na sección de música ímonos ata o Teatro Principal. Ali está a punto de empezar esta presentación do novo disco de Luarna Lubre, Extramundi, fora do mundo. Vamos a presentar o noso novo traballo, que é o 16º na nosa carreira, chamase Extramundi, que Extramundi en latín significa mundo exterior, e precisamente este traballo está adicado ao mundo exterior do habitual do que nós soemos facer. O noso ámbito, digamos, o noso intramundi é Galicia e o Atlántico, e de súpeto pois, atopamos un mundo exterior onde se nos acolle moi ben, onde se nos trata moi ben, e onde atopamos tamén folclores ou unha forma de expresión, que é esa forma de expresión universal que é a música, e a través do folclore pois, encontramos unha forma de agradecimento a todos estes lugares que están reflexados neste novo traballo que imos a presentar en primicia por primeira vez aquí en Ourense, e a partir de aquí partirá unha xira por moitos lugares. Recollimos música de diferentes lugares da península, música de Euskadi, música de Cataluña, música de Castela, música de Portugal, música de Asturias. É un xeito de agradecer pois, a boa acollida que nós sempre tuvemos nos lugares aos que fomos. O 80% ou máis do 80% dos concertos que estamos facendo na actualidade son fora de Galicia e precisamente pois, encontramos un argumento
moi bon para este novo traballo no sentido de querer agradecer precisamente a boa acollida que temos en outros sitios da península, incluso do mundo, pero neste caso nos centramos na península e neste caso recollimos folclores de outros lugares, fora xa do ámbito habitual de Luar na Lubre, que é o folclore galego e o folclore celta, encontramos estes lugares, e isto é o que aparece neste novo traballo Extramundi. Nun primeiro momento parecíanos unha historia un pouco aventurada porque, bueno, realmente para facer ese tipo de versións de temas que de algún xeito son como himnos nestes lugares, tiñas que ter un respeto especial, non? Tiña que ter un tratamento específico, non? Pero, bueno, en calquera caso, entendimos moi ben a filosofía destas cancións, entendimos moi ben o que significan estas cancións nos seus lugares, e nós o que fixemos foi respetar tanto o idioma como ese propio folclore, ao mesmo tempo o que fixemos foi adaptar esas linguas ao noso xeito de entender e despois, por suposto, a marca de Luar na Lubre, a marca musical de Luar na Lubre, que está impregnando estas músicas que son alleas, non? Por decirlo de algún xeito, a Galicia, pero que eu creo que quedaron moi ben con ese sonido que nos imprimimos. Hemos hablado un poquito sobre qué es tocar en un trío, qué es ser músico, ¿no? Profesionalmente, y cómo ensayamos, cómo nos conocimos, y después tocamos un poquito de algunas obras para mostrar las diferencias entre Haydn, Riem, Mendelssohn. Nosotras somos un trío de violín, cello y piano, que hace 7 años que empezamos a tocar juntas con Noelia, tocamos con otro chelista en este momento, que nos encontramos en la Escuela Reina Sofía y que aparte de entonces, como teníamos en común un especial interés por hacer música de cámara, decidimos empezar a ahondar en el repertorio del trío. Y hace un tiempo que tocamos con Erika, una suerte, un lujo, un honor. Y nada, y aquí estamos para tocar nuestro concierto hoy en Orense, súper contentas. Nosotros intentamos, defender, no diría defender, sino intentar mostrar lo que hacemos tocando, con el lenguaje que es más cercano a nosotras, que es comunicándonos entre las tres encima del escenario. Y creemos que es lo más honesto, lo más directo y lo más cercano que podemos hacer con el público, ¿no? Llevar la música de cámara, la música de habitación, la música de familia y amigos con más gente en el escenario. Lo que vamos a tener es casi como un recorrido por la historia del trío clásico, del trío con piano, porque empezamos por un trío de Haydn, que es de las primeras obras y del primer repertorio que se escribió para esta formación ya, bueno, tal cual. Y hay unos contrastes fuertes porque va a sonar una obra de Riem, que es Wolfgang Riem, un compositor alemán contemporáneo que está vivo y en plena carrera. Después terminaremos la primera parte con un nocturno de Schubert precioso, muy bonito y bueno, que yo creo que es como un pequeño caramelo para el público. Y en la segunda parte hacemos una de las grandes obras para el repertorio de trío, que es el primer trío en re menor de Mendelssohn. ¡Se marcha! Sin detenerse, algunos lo miran. Ahora de descanso, empezaremos esa traca final en Berlín, o 8 de abril. E despois todo o que vaya saindo, que xa saen cousas, pois como sempre fomos unha banda de directo, non hai máis remedio que ofertarnos no directo, en calquer sitio que nos chamen, ali estaremos. Porque nacemos e morreremos para iso, para ser unha banda de directo, ¿no? E entonces nada, tomemos estes meses de descanso e agora, pues nada, a partir do 8 de abril, todo o que podamos tocar e disfrutar de algo tan fermoso
como é a música, como é o rock and roll e como son as guitarras. Ponen la vida, promesas olvidadas. O 9º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso desenvolveuse do 4 ao 13 de marzo cun programa orixinal e ecléctico no que apareceron destacados nomes da escena clásica como os franceses Leo Lemon, a arpa de Manuel Vilas ou o dúo húngaro Katona Twins. A novidade máis importante deste Pórtico do Paraíso foi a incursión noutras vilas da provincia. Houbo concertos nos mosteiros de San Salvador de Celanova e no de San Pedro de Rocas, en Esgos. O festival medrou en contidos, espazos e oferta musical, consolidándose como un dos eventos culturais máis atractivos da programación, aberto aos cidadáns e pensado para as persoas que aman o virtuosismo musical. O broche final puxo a formación Spanish Brass Lure Metals. El show está basado temáticamente en la muerte, en las diferentes expresiones de la muerte, y cada bailarina o cada grupo escoge una forma de expresarse, bien como dejarse ir, dejar ir la vida, o bien como alegría, como alivio. Cada bailarina escoge cómo expresarlo. The show will be el estilo de danza va a ser sobre todo danza tribal fusión, y la parte de fusión de este tipo de danza es muy interesante porque se fusiona con muchos otros estilos, bien de danza oriental, bien de cualquier otra danza. Por ejemplo, ella va a bailar una fusión con cabaret y con acrobacias. Jazz, and I do a bit of acrobatics. Typically, I tour when I tour internationally. Las bailarinas normalmente cuando viaja internacionalmente, Ashley, ella viaja sola. Cuando viaja por Estados Unidos puede viajar con otra profesora a lo mejor, pero en este show concretamente las bailarinas eran sobre todo españolas. That there are many things that may attract the general public to a show like this. El show tiene muchas cosas que pueden ser atractivas para el público en general. Por ejemplo, para empezar, que son muchos tipos de danza fusionados diferentes, y eso lo hace muy entretenido. Y luego, por otra parte, algo que se está viendo cada vez más en Estados Unidos y en Europa, que es que se toma un tema y se desarrolla ese tema, se utiliza como punto de coherencia. Y aunque no es una historia que se relata de A a B, sí que le da un punto de coherencia, y eso puede hacer que también para el público sea entretenido. Y además están los vestuarios, que siempre son impresionantes en Belly Dance. Belly Dance also, of course, has lots of amazing costumes, and the dance itself is a gorgeous dance and can be expressed in so many different ways that I think it's dynamic enough to keep even the layman interested. Tribal, since it comes from the US,
a lot of the innovative dancers, a lot of the ones El Tribal Fusion nace en Estados Unidos y ahora sobre todo tiene la base en la costa oeste, en la zona de San Francisco, en Portland, y ahí es donde están las mayores representantes y son las que dan forma. Cierta diferencia, por ejemplo, en Europa, cuando viaja a Europa, se dan cuenta de que aquí se utiliza mucho la base teatral y operística que hay en Europa, y eso es algo que a Ashley le gusta mucho porque ella tiene una base de formación en ópera y en teatro, entonces se siente muy cómoda con este tema. And in the US you are also seeing a lot of this and sometimes even bigger shows with big companies that are touring. It is a cruel dream. At the end of my day, your gravity reaches such a long way. Here in the moon scene, it is a cruel dream. Don't share the past if you won't share your heart. El ruido del avión y el mundo se perdió y todas las miradas se centraron en mi voz. Sabía qué decir, aunque lo dijeras al revés, yo estaría sin dormir y las líneas de mi mano seguirían sin decir que no se me pasó. Estamos Amaro y yo, es un formato que hacemos muchísimo, que nos encanta. De hecho creo que tenemos ya una cierta perfección en nuestro formato acústico y a mí es de los formatos que más me gustan. Veníamos de tocar con banda y nos pusimos con este formato y la verdad es que es como muy directo. La verdad es que me encanta que sea en el teatro además, porque creo que es el sitio perfecto para hacerlo y no sé, creo que va a estar muy bien. Tocamos en todos lados, pero nunca nos llamáis de Orense. Entonces por fin nos llamaron y dijimos que sí. De hecho este concierto está totalmente fuera de gira y de todo. Estamos casi sin hacer conciertos y estamos aprovechando para hacer cosas especiales. Estamos diciendo que no este año a los festivales, a todo, pero nos apetece hacer cosas así. Pois ata aquí chegou este festival de música maravilloso que compartimos. Disfruten do verán. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Yo siento en el pecho el baile enloquecido del fuego. Por ti, por ti, por ti. Siempre he sido un poco galán y ahora que soy abuelo me encanta ir al cole a recoger a mi nieta. Eso de llegar y escuchar. Aquí está su hija. Me siento joven. Hasta que un día... Aquí está su nieta. ¿Cómo?
Es que una sonrisa dice más que unas canas o unas arruguitas. Y de un día para otro volví a ser ese atractivo madurito con sonrisas para rato. Más de 1 millón de implantes realizados. Desde 65 euros al mes y 10 años menos. Vitaldent, más de 7 millones de historias que acaban en una sonrisa. Consigue con La Región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 euros. Más información en La Región o en el teléfono 988 60 40 76. La Región. Lo que cuenta es Ourense. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadáns distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 190 euros. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Pana e Fragola, el auténtico gelato italiano. Elaboración diaria con la receta del maestro heladero Giorgio Bontempi. 100% artesano. Pana e Fragola, heladerías y yogurterías. Estamos en Vigo Samil, en la avenida de Europa 103, y en la calle Urzaiz, número 41. En Ourense, en la calle Samuel Eiján, número 2. Que aunque sea así, retumban en mi corazón. Qué importante es tener cerca gente que te escuche, que te entienda. Silvia sabe cómo hacerme sentir bien. En GAES estamos a tu lado para mejorar tu audición. Te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio postventa. Sé que siempre puedo contar con ella. Everything that happened, you know, don't mean a thing to us, 'cause so much is gonna happen because you showed me. Ampián. Somos especialistas en transporte escolar y de grupos. Organice sus excursiones con nosotros y notará la diferencia. Más de 5 décadas avalan el buen hacer de nuestra empresa. La flota de vehículos de Ampián cuenta con los últimos avances en seguridad y confort. Y además disponemos de coches equipados con rampa de acceso para silla de ruedas de 1 a 47 plazas. Ampián, unimos ciudades. Venga a conocernos. Ampián 988 225 288. Saludos, buenas noches. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, anunciaba hoy la remodelación del gobierno local tras la renuncia de Isabel Castelo.
Ingeniería aeroespacial arrancaba hoy en el campus. Los 50 alumnos fueron recibidos por el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato. Y Allariz acogerá el próximo día 11 una nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man. Comienza aquí nuestro informativo. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, anunciaba cambios en el gobierno local tras la marcha de Isabel Castelo, que estaba a cargo de la Consellería de Termalismo, Turismo, Compras, Contratación y Suministros. Carlos Campos será el nuevo concejal y en cuanto asuma el cargo se ocupará del ámbito de participación y seguridad ciudadana. Cargos que antes ocupaban Belén Iglesias y Flora Moure, respectivamente. No son las únicas renovaciones, puesto que Jorge Pumar añade a sus competencias la Consellería de Turismo, Termalismo y Formación Ocupacional y trabajará de forma coordinada con infraestructuras y medio ambiente. El alcalde explicaba el resto de cambios. Ana Morenza deixará de xestionar comercio e pasará a ocuparse de contratación, compras e suministros, mantendo, por suposto, economía e facenda. Flora Moure pasará a ocupar a Secretaría da Xunta de Goberno, deixando de xestionar a parte de Seguridade Cidadá. Manterá, por tanto, recursos persoal e recursos humanos e se ocupará da Secretaría da Xunta de Goberno como xurídica que é. Belén Iglesias deixa de xestionar participación cidadá e sumará as súas competencias as de comercio, mantendo, por suposto, tamén cultura e educación, por tanto, será comercio, cultura e educación. E Carlos Campos, no momento en que tome posesión, polo tanto, son competencias, neste caso, que non están adxudicadas, o anticipo e o traslado a todos vostedes para evitar moitas veces certas cuestións, que é lóxico, non? Que vostedes poidan, evidentemente, xogar con estas cuestións e por iso quero explicar calquera pregunta que vostedes teñen. Carlos Campos asumiría todo o que é participación cidadá, con especial tamén fincapé todo o que son as asociacións veciñais do perímetro rural, para ter esa parte e seguridade ciudadana. Los cambios se conocían tras la Junta de Gobierno de esta mañana, en la que se aprobaba la remodelación del anexo del pabellón de Os Remedios, por una inversión de 290.000 euros. Trátase da aprobación do prego técnico e administrativo para a contratación das obras e reformas do anexo do pabellón, unha intervención que vai supoñer un investimento de preto de 300.000 euros, en concreto 290.407,408 euros. Concretamente, será sustituído o chan e as bancadas deste anexo grazas a un convenio de colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte que achegará 200.000 euros e o outro 33%, os outros 100.000, serán aportados por este Concello. Son obras moi necesarias que viñan sendo moi demandadas. Recordade que ese pabillón foi construído no ano 1989 coas actuais dimensións e as mesmas características fundamentais nas que conta na actualidade. Por tanto, despois de 25 anos de funcionamento, esta reforma é máis que necesaria. La Junta de Gobierno también dio luz verde al expediente para contratar la iluminación navideña y a mejoras en las zonas termales. El campus de Ourense arrancaba hoy el curso académico 2016-2017 con la implantación del nuevo grado de Ingeniería Aeroespacial, que cubría las 50 plazas ofertadas, dejando una nota de corte de 10,6 sobre 14 puntos. Los alumnos matriculados fueron recibidos en el edificio de hierro por el equipo académico, así como por el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, el vicerrector, Virgilio Rodríguez, y el director de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Arno Formella. La que será la primera promoción de ingenieros aeronáuticos gallegos entró en materia con la presentación de las asignaturas de cálculo, álgebra lineal, física, informática y expresión gráfica. La docencia arrancará a pesar de que la sede de la titulación está en trámite. El futuro centro fue denominado con el nombre de Escola de Ingeniería Aeronáutica do Espazo y se ubicará en el pabellón Manuel Martínez Risco, donde se impartían los estudios de la extinguida licenciatura en física. Su creación se llevará al próximo Consello Galego de Universidades, aún sin fecha, y acto seguido al Consello da Xunta. La docencia se llevará a cabo en 3 tipos de aulas, de tal forma que las clases magistrales se desarrollarán en el edificio de hierro y los seminarios en las aulas de informática del edificio politécnico. En cuanto a las prácticas de laboratorio, se utilizarán los espacios del pabellón Manuel Martínez Risco y del edificio politécnico. Los alumnos se podrán especializar en los 2 últimos cursos, realizando la mención en aeronaves o bien la relacionada con equipos y materiales aeroespaciales.
Y desciende en la provincia el número y la cuantía de las hipotecas. Los datos en Ourense rompen con la tendencia a nivel gallego y también en el ámbito nacional. Las hipotecas constituidas sobre el total de fincas en la provincia de Ourense durante el pasado mes de julio se redujeron en torno a un 10% con respecto al mismo periodo del año 2015, pasando de las 166 firmadas por las entidades bancarias en julio del pasado año a las 139 del mismo periodo de este ejercicio. También se redujo el importe de las mismas, más de la mitad, ya que se pasó de los 22.030 euros de 2015 a los 10.580 de julio pasado. Los datos que arroja la provincia de Ourense, por otra parte, contrastan con los registrados a nivel nacional, donde se constata un repunte de las hipotecas constituidas. El Centro de Interpretación das Burgas fue el lugar escogido por los socialistas ourensanos para la presentación de su candidatura, a la que acudía el candidato a la presidencia de la Xunta del PSOE, Joaquín Fernández Leiceaga. Tras la polémica surgida en las últimas semanas con la candidatura socialista, el PSOE ourensano cerraba hoy filas en torno al candidato a la presidencia de la Xunta, Joaquín Fernández Leiceaga, en la presentación de esta misma candidatura, a la que acudieron todas las personas que la conforman, incluidos los más críticos como el actual secretario provincial del PSOE, Raúl Fernández, o la secretaria de organización, María Quintas. Los socialistas ourensanos ofrecieron al menos una imagen de unidad. Quedan só 23 días. 23 días para o cambio. 23 días para dar unha resposta nova, como di o noso lema de campaña. 23 días para facer que, en vez de sumir a Galicia no paro, na destrucción de emprego, 150.000 empregos destruídos desde que Núñez Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, iniciemos un proxecto de recuperación económica, porque só dando vida aos sectores productivos, ao viño, ao turismo, por exemplo, nesta provincia, seremos capaces de sacar a Ourense adiante, de sacar a Galicia adiante. Necesitamos darlle a volta ás políticas de recortes nos servicios sociais básicos, porque hai que coidar da nosa xente, hai que utilizar os recursos públicos para sacar a xente adiante, para darlles unha nova oportunidade, para auxilialos cando necesitan. Esta mañana se hacía entrega por parte del gimnasio Global Fitness de los productos obtenidos gracias a la campaña solidaria en favor de la Asociación de Enfermos de Cáncer de Ourense. La campaña organizada por el gimnasio estaba destinada al proyecto que la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense lleva a cabo en el Chúo con los enfermos y sus familias. El carrito Don Amable, nombre del proyecto, consta de un mini catering de desayuno que recorre las salas de consulta, tratamiento y hospitalización del complejo hospitalario. Además de un café y una sonrisa, el voluntariado informa de los diferentes recursos que la asociación destina a pacientes oncológicos y a sus familiares. El contenido de este carro es fruto de las donaciones aportadas por los clientes del establecimiento deportivo y las actividades que se desarrollaron en los últimos meses. Allariz acogerá el próximo día 11 una nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man. El casco histórico de Allariz acogerá un año más el mercado de artesanía Arte de Man. El día 11 de septiembre, más de 30 artesanos gallegos, la mayoría locales, mostrarán sus trabajos en la localidad alaricana, en una jornada en la que, además de la venta, los visitantes podrán participar de obradoiros y gozar de demostraciones en vivo. No solo poder ver cómo se elaboran estos productos y cómo se traballa no oficio, sino que van a permitir tamén, bueno, pues que as persoas que nos visitan podan tamén practicar, podan tamén facer os seus primeiros pinitos facendo este tipo de traballos e aprendendo algunhas destas técnicas. Arte de Man vai a estar aberto durante todo o día e vai estar ubicado, como en outras ocasións, no casco histórico, no centro do casco histórico, neste caso nas plazas e nas zonas aledañas ás plazas do casco histórico. Los Suaves han tenido que cancelar sus conciertos de septiembre debido a la caída sufrida por Yoshi el pasado mes de julio. Gracias a vosotros, gracias a Ourense, que viva el mejor de hoy. El cantante sufrió una caída durante un concierto en el Festival Música en Grande de Santander, por la que tuvo que ser ingresado en el hospital de Valdecilla el pasado 22 de julio y cancelar todos los conciertos de agosto. A pesar de ello, estaba programado que la banda ourensana volviera a los escenarios en septiembre para continuar con su gira de despedida. El mítico grupo explicó en un comunicado que después de una larga espera sobre los nuevos resultados médicos de Yoshi, estaban contentos de saber que sigue evolucionando bien, que se encuentra en su casa y de volver a subirse a un escenario. Los Suaves quisieron agradecer el apoyo a sus fans y la comprensión de los ayuntamientos y promotores de los conciertos cancelados. Veamos qué tiempo tendremos mañana en Ourense.
My feet dragged across the ground, and he took me to the... Para mañana se esperan cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 36 grados de máxima y los 17 de mínima. Hasta aquí este tiempo de información local. Gracias como siempre por su atención. Les dejamos con más deporte y Jorge Ron. Buenas noches. Unha empresa puxante, sólida, respectuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa. Aceite de oliva Abril, magia verde. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, un día más aquí en Telemiño. Hoy vamos a comenzar hablando de hockey, pero además de entrenamientos y en concreto en la estación de montaña de Manzaneda. Y es que este fin de semana terminan los stages de pretemporada que concedió un verano más el diario La Región. La tercera edición de los stages de pretemporada de La Región se acercan a su fin. Con los primeros días de septiembre, el último de los equipos agraciados en el sorteo de las estancias preparatorias en instalaciones de montaña, el Barrocas, echará el cierre a una actividad más que consolidada. El equipo entrenado por Roberto Oliveira militará una temporada más en la primera categoría autonómica. Desplazará a la estación de montaña a 15 jugadores y a 2 miembros del cuerpo técnico. El Barrocas entrenará en Manzaneda desde mañana hasta el lunes. Y hablamos ahora de baloncesto. Ayer, en este mismo espacio, les adelantábamos en primicia el último fichaje del club ourense baloncesto. Hoy lo podían leer en el diario La Región, el norteamericano Kyle Hittel. Hoy lo confirmaba el club ourense baloncesto a través de su cuenta oficial de Twitter. El escolta norteamericano Kyle Hittel es la última incorporación del club ourense baloncesto. Como anunció hoy el diario La Región, el club incorpora un alero que destaca por su facilidad anotadora. Hittel promedió más de 15 puntos de media en su último año universitario y con porcentajes superiores al 40% en los tiros de 3 puntos. El alero bosnio Nemanja Mitrovic y el ala pívot madrileño Tomás Fernández serán las siguientes incorporaciones. Nemanja Mitrovic y Tomás Fernández serán las próximas incorporaciones del club ourense baloncesto, como les contábamos. Además, y esta noticia es bastante más dolorosa para los aficionados ourensanos, uno de los emblemas del club en las últimas temporadas, clave en el ascenso a la Liga ACB. Hablamos del escolta catalán Sal Barco, ficha por uno de los máximos rivales del club ourense baloncesto. Esta misma tarde se hace oficial su fichaje por el Breogán. Sal Barco jugará en el Breogán la próxima temporada. Fichaje imponente para el club lucense. El entrenador Gonzalo García de Vitoria sondeó en las últimas semanas la posibilidad de contar en el COP esta campaña con un jugador que ha sido emblema de la afición en varias temporadas. Las pretensiones económicas del jugador catalán resultaron siempre inalcanzables para el club ourensano y finalmente Arco se decantó por la oferta del club lucense. El jugador que cortó la red del Pazo en el ascenso a la Liga ACB en una imagen ya inolvidable jugará la próxima temporada en el Breogán. Será rival del club ourense baloncesto. Mucha suerte a Sal Barco en su andadura lucense. Con baloncesto terminamos los deportes por hoy. Mañana más aquí, como siempre, en Telemiño. Sean felices. Adiós. Aceite de oliva Abril, magia verde.
Consigue con la región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 €. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadans distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Ola, amigas e amigos. Parece que ainda foi outro día cando comecei a ter o peto preparadiño para o novo programa de Telemiño. Pero rematamos a tempada, pero esta semana ainda temos programa preparado. No verán, a xogar! I go down, and I won't find you anywhere. I go up, and I won't get you with my hands. I go down, and I won't find you anywhere. I go up, and I won't get you with my hands. Xogar manténnos vivos, xenera enerxía, e non só deben xogar os nenos e as nenas, senón que todos os grandes, os avós, as avoas, en familia, cos amigos. En Telemiño quixémolo demostrar que sitio nos gustou moito para elo, Castrelo do Miño, e alá nos fomos nadar, a embarca, a vela, a xogar. Cuando los egipcios llegaron a la luna, encontraron selenitas comiendo aceitunas. Pero lo que sin duda más les impresionó fue ver piedras noritas bailando esta canción. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Ben coñecida é a nosa terriña da Chispa ca súa bravura nas temperaturas, pero tamén temos moitos recursos para refrescarnos. E ata aquí nos viñemos a Castrelo de Miño. Será por actividades. Para inventarse divertidos, jeroglíficos, saltaron tanto de la emoción que Luna mocos provocaron. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Boogie, Luna, con las palmas hacia afuera y moviendo la... Clube Náutico Castrelo de Miño unido sempre, Aquí no verán, como non podíamos faltar. Eu ando por aí revoloteando todas as alternativas de ocio e Castrelo de Miño ten que estar presente aquí en Telemiño, Home, desde logo, o verán en Ourense non se pode entender sin a oferta de actividades que temos aquí no Club Náutico de Castrelo de Miño. Mira, hoxe vimos un pouco a gravar actividades, escapamos, vamos unha tarde e vamos ver o movimento que hai ali na auga. De paso tamén o mellor algún chapuzón ainda nos damos, non? Pois eu creo que hoxe fai falta, porque estamos nun dos días máis calurosos de todo o verán e agora pronto poderán ver todos todo o ambiente e o movimento que temos. Porque que alternativas temos, Gabriel? A ver. Pois mira, por un lado damos cursos de iniciación e de perfeccionamento de varias modalidades náuticas. Temos de vela lixeira, de windsurf, de catamarán a vela, e despois de remo olímpico e de piragüismo. A parte dos cursos, temos unha oferta de alugar de material
que calqueira pode vir claro, que é asequible a calquera persoa que non haya tido un contacto previo con estas actividades, porque temos kayaks de recreo, tabuas de paddle surf, hidropedais, tabas de windsurf, barcos de vela, de todo, é dicir, que hai para os que non, digamos, non teñen coñecementos e tamén hai oferta para os que xa son practicantes habituais. Entonces, isto nos permite que durante todo o verán haxe unha afluencia de xente moi importante. É dicir, o Club Náutico genera a maioría da actividade que se desenrola aquí en torno ao Encoro de Castrelo de Miño e entre a xente que ven aos cursos e a xente que ven por libre, pois hai un gran ambientazo. Despois xa veredes tamén que hai xente bañándose. Claro, que queríamos dicir, porque nenos, nenas vamos a topar, pero mozos e mozas tamén, non? Hoxe un pouquiño de todo. De todo, hai desde nenos pequeniños, mozas e persoas maiores. Eu quedome con unha cousa, porque claro, xa estamos rematando o noso programa no verán a xogar. E casi está o verán tamén aí no fondo, como cando nos cuidemos xa estamos empezando cóleme coches en la mar. Témolo igual durante todo o ano. Todo o ano, nós ofrecemos actividades todo o ano. Moitas veces a xente pregunta, está aberto? Estamos abertos todo o ano. Vai un pouco en función das ganas de cada un. A ver, frío non, coxe, mira que non hai equipación para non pasar frío, verdade? Claro, no inverno nós temos un equipo de vela lixeira, un equipo de remo olímpico que adestran todo o ano e van a competicións, non teñen medo á auga, nin ao frío, nin ao calor, nin a nada, nin á chuvia. Imos xogar, pareceche? Parece. Vamos a xogar. Saltaron tanto de la emoción que una provocaron. Estamos selenitas. Había que ir darse un chapuzón, ¿o qué? Sí. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ¿dónde ves? De Madrid. De Madrid. ¿Y tus compañeros igual? No. Estos chicos todos por ahí, porque mira, escaparon. Hola, hola, saludos, xa que non queredes falar, aí, hola. Que vades facer hoxe? A ver, contame. Hacer windsurf. Windsurf. Lleváis aquí muchos días, soy la primera vez en Castrelo, cuéntame un poquito. Vinimos el año pasado mi hermano, un amigo y yo, y pues llevamos desde con allá. ganas. Claro. Y repetís, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia? ¿Cómo se vive hoy, por ejemplo, el calor que hace en Orense? ¿Refresca ahí el agüita o no? Sí. ¿Se lleva bien? Sí. ¿Os salpicáis después y hacéis peleas de agua o os concentráis en el windsurf? Después de las clases a veces un poco. Que lo paséis muy bien, ¿eh? Claro. Venga, pues nada, a disfrutar. Gracias. A salpicarse, coche mola. ¡Ay, qué calor fai! Las piedras bailando esta canción. Fue así como los selenitas bailaron de cintura. Con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. Emilio, envéxote porque ti eres dos que disfrutas de Castrelo todo o ano. Refrescas a xente, aí ca tua terraciña con todo, e préstase un paraíso isto aquí, non te aburres, ou que? No, aquí é imposible aburrirse porque, bueno, sabedes como está hoxe, cando non hai unha volta ciclista a España, hai un campeonato de vela, ou concentración de motos, ou bueno, temos xente na terraza, xente comendo, ahora arqueólogos aí que están escavando un castro. O sea, que tería miles de actividades hoxe para cubrir, ou que? Si, hoxe podía estar aquí grabando todo o día, e volver mañán, e incluso volver para a semana. A ver, que te chama a atención ou que nos poderías contar? Triatletas, que anda? E hai de todo. Mira, vistes a xente, algún campeón olímpico que quedou a semana pasada en piragüismo nos Xogos Olímpicos en Río de Janeiro, que estuveron por aquí entrenando ainda fai 15 días. O sea, que se mollaron nestas augas. Sí, que estuveron aquí, e digamos que parte desa medalla ten unha componente aquí do Miño e de Castrelo, hasta nenos na escola, xente que fai triatlón, xente que ven nadar, e pois xente que ven simplemente á terraza a tomar un viño, e, bueno, quédate conta que estamos tamén aquí como no corazón do Ribeiro, tamén rodeados de... Aquí temos auga, pero hacia atrás temos aí un monte rodeado de viñedos. Pero se vos animades, podedes pasar aquí calquer día do ano, os 365 días do ano. 365, sí, porque isto ahora está máis animado en verano, pero, bueno, sempre hai algo que facer tanto en inverno como en outono, como na primavera, na mañán, na tarde, na noite. Pois nada, vamos a xogar. Vamos. Tanto que un cráter en el suelo se abrió. Fue así como los selenitas bailaron de cintura. Con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. A ver, vos que alternativa decidiste de escoller en Castrelo? Ni vela, ni barco, baño? Baño. Un fresco. A ver, que vindes en pandilla? A ver, contádeme un pouquiño. Venimos porque estamos en casa y con el calor que hace, lo mejor es el río, la piscina. Y como piscina ya estamos cansados de ellas, pues venimos al río normalmente.
Que agudiños, que agudiños. E mirade, das alternativas que tendes, escolledes algunha ou solo baño? De momento solo As baño. chicas. As chicas, esa é moi boa alternativa, el amor en verano, como mola, a min gústame, que non falte. Aparte dice que se agudiza bastante no verán, Sí, ou que? claro, ese calor que... Hai que a sangre altera. refrescarse. Claro. Pero así que vos chame ahora, por exemplo, temos vela, temos barco, non vos Sí. chama nada? Sí, pero bueno, sí que pagar entonces ya... Mira, hoxe hay que que estades tener más a tiempo. rascar a barriga, pero bien. Sí, claro. Tamén mola. Estades de vacacións? No, bueno, día libre. Yo estoy de vacación. Sí, porque se están acabando, non é por nada. Sí. Depende de quen, claro. Ai, amigo, que me dades unha mexa porque creo que vivides bastante ben. A ver que se notei. Carra, joba. Eu vou seguir traballando, ala, chapucear por aí. Ai, que rica está, que rica. Como estades? Fresquísimas, non? Nadade hasta aquí. Vinde a min. É que eu non son moi boa nadadora. Me escapa un pouco. De cabeza. A ver, contádeme, que decidides de actividade? Baño ou algunha máis, algunha outra alternativa? Baño. Baño, sí, hai que refrescarse. Dadelle un chapuzón e a cámara, así para arriba. Non me namolledes moito, pero así para arriba. Ala. Des que vades facer? Que aventura vades vivir hoxe en Castrelo? Pues vamos a ir por ahí, por el fondo, para... Quen vai guiar o barco? Quen o vai levar? Un monitor. Ah, bueno. Tú, Enma, valo levar? Sí. A ver, Enma, por aquí. Conducir. E tú como te chamas? Juan. E tú vas conducir o barco? No, Ah, tú vas conducir o barco? Sí. Bueno, casi vou esperar outro barco con monitor que non me fío. Non sei se vos sedes capaces de levar o barco ben por aquí. Sí, lo sé, que fui en Optimis. Ah, entonces xa controlas no tema. Sí. Alberto, monitor, vasme dicir que parece que me estabades falando en chino aí preparando o barco. Tamén hai que ter en conta a terminoloxía o que son os conceptos, porque, mira, explícame incluso os pequenos, xa que as súas palabras correctas, e eu non me enteraba de nada, Que el primer día les damos media hora de introducción. Estos chavales, por ejemplo, que están aquí, es el segundo día que navegan. Ah, pero moi ben, moi Y más o controlado, menos van controlando todo poco a poco, diciéndoselos para que los vayan incluyendo en el día a día. Cómo se llaman las partes del barco y poco a poco, sobre todo, que no cojan miedo a la hora de todos estos términos Eso nuevos. que me gusta, Alberto, que mira, non collan medo, que disfruten e ao mesmo tempo cantos coñecementos se adquiren, Ainda está amarrado o barco, non? Sí, sí, Que vas ti con eles agora, porque me dixeron os nenos que iban conducir eles. Como se dice? Conducir non é a palabra. Gobernar, el que lleva el barco es el patrón, realmente. Ahí está. Pues va un monitor con ellos para que se sientan más seguros y después cuando cogen las nociones básicas ya salen ellos a navegar con independencia e iría yo al lado en una lancha. Pues nada, a gobernar. Encontraron selenitas comiendo aceitunas, pero lo que sin duda más les impresionó fue ver piedras noritas bailando esta canción. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Boogie lunático, con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. Boogie lunático, la canción también les No barco no, en la vela, bueno, vou a ver, se non é moi complicado, pero creo que non. provocaron. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. A ser, para min sería complicado... Para nada. Tú crees? Home, Nunca subín en ninguna destas. Rapaces de 8 anos, Danlle. sin problema ningún. Pero unha xa un poquinho maior e ao mellor o cerebro está un pouco máis... É moi fácil, é intuitivo. Sí. O home non quería auga, e entonces pola conta que lle ten está por riba. Mira, tú crees que o lado lúdico é o que máis te incentiva a tirarte, a poñerte aí? Pois vamos probar... Sí, é algo novo, algo que aquí hoxe de interior non se ve, o da vela, o de windsurf, só se ve en películas. É o que eu digo, en Castrelo de Miño tamén se fai windsurf. Fai moitos anos. La canción también le sirvió para... Temos ata un clube aquí. Pois, bueno, non Onde son? exactamente o club non é de aquí, é do Concello de Avión, é o Club de Piragüismo Fluvial de Avión, pero bueno, bastante a miúdo baixamos aquí a Castrelo de Miño a realizar os entrenamentos, aproveitando que temos aquí unha pista fija, unhas calles marcadas por bollas, e eso permítenos pois entrenar a distancia exacta para logo ir ás competicións. Porque claro, non descansades entón, nos andamos facendo un programa no verán que as alternativas de ocio que temos na provincia de Ourense. Entón vos non descansades? Pois ou non, tomades non. o entrenamento tamén como o lado lúdico, hai como unha xogueta? Bueno, hai un pouquiño de todo, hai un pouquiño de todo. Está a parte lúdica, non? Un deporte de brao para que a xente disfrute deste deporte acuático, pero logo está a parte de entrenamiento que se leva a cabo durante toda a temporada. Bueno, temos de descanso un mes, o mes de
de outubro máis ou menos, e despois xa volvemos a empezar ca temporada seguinte. Resumindo, aunque sea entrenamento, fano xogando e disfrutando, non se lles ve Sí, aí bueno, o moito... principal é que disfruten da actividade, ese é o principal, porque se non hai un disfrute, pois tampouco ao final non hai un achegamento a actividade deportiva, non? Xa bastante duro é ter que entrenar durante todo o inverno, co frío e que contra as condicións climatolóxicas, como para ainda por riba pois impoñer algo estrictamente profesional, por dicilo así. Estamos a disfrutar, nos apuntamos, eso sí, sempre moi ben protegidos. E aí cun bo patrón, cun bo gobernador que nos vai levar aí, Gabriel. Así que vamos dar unha voltiña, que vos parece? Esther, ti tamén te apuntas, sí. Eu casi deixo o micro que vou a relaxarme tamén. A disfrutar que se acaba o verano. El resultado fue espectacular, pues existía vida extralunar. Saltaron tanto que un cráter en el suelo se abrió. Fue así como los selenitas bailaron en cintura, con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. El resultado fue espectacular, pues existía vida extralunar. Saltaron tanto que un cráter en el suelo se abrió. Así fue como las egipcias bailaron en la luna. Fue así como los selenitas bailaron en su luna. Así fue como las egipcias bailaron en la luna. Fue así como los selenitas bailaron en su luna. No verán a xogar, Peñauga! E bueno, vou vos avisando, Está aí, a volta ao cole. Cando petemos, xa estamos empezando outra vez. Sí, xornada escolar. Pero, mentras tanto, ainda imos disfrutando algo e concienciándonos de como será esa volta, e así nos lo contan algúns cativos e cativas. Espero toparme os meus amigos contentos, as clases divertidas, nos recreos que nadie llore, pasámoslo moi bien, porque xa me estaba aburrendo de tantas vacacións. A volta al cole, pues, hombre, a veces no tienes ganas de ir, pero otras veces sí, porque quieres ver a tus compañeros y quieres volver a verlos, a tus profesores, y una nueva aventura este año. Ola, amigos e amigas. Seguro que a volta ao cole é como unha sorpresa, porque non sabes que profesoras vas a ter, non sabes en que clase vas a ir, non sabes que libros vas a ter, non sabes nin o que vais a facer. Por eso seguro que todo vai a salir ben, porque a volta ao cole é moi, pero que moi chula. Pois non vamos a ver que deberes temos e que nenos temos e que profesoras temos, pero, bueno, o cole hai que ir. Si que ir vaise, pois vaise. E imos xogar a escondite. Mentras ides a publicidade, eu escóndome a ver se despois me atopades, vale? Venga, voltamos aquí. La región convoca el concurso Foto Verano 2016. Celebra la mejor época del año enviándonos tus fotos más refrescantes y divertidas. Todas las fotos serán publicadas en Facebook y la ganadora del día en la región. Un premio cada día y premios al final de la temporada de un viaje a Canarias para 2 personas y estancias en balnearios de lujo.
Anímate a participar hasta el 20 de septiembre. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense. O Introido de verán a Ourense. O 17 de setembro un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¡Esto es lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y esto es cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 euros. Tachán, por min, xa estades de volta, verdade? Claro que sí. Pois nada, continuamos. E a verdade é que temos que decir que en Telemiño supuxo unha experiencia grandísima este tipo de alternativas de ocio no que pasan os nenos e as nenas o verán. E hai moitas cousas das que vivimos que nos encantaron, en especial a que fomos gravar desta vez. Xa veredes. Granxeira, último modelo. Aquí nos viñemos de campamento a Chaira de Moroz, moi pretiño de Celanova. Veredes que aventura! E ora agora viras tú, e ora agora viro eu, e ora agora viras tú máis eu, e ora agora viras tú, e ora agora viro eu, e ora agora viras tú máis eu. Poña aquí o seu peciño, poña aquí o pelo do meu. Regalos que nos dá a vida, e a Choiva trouxonos un regalazo que aquí que de casualidade vos coñecemos. Vimos nenos mollados en Celanova, pero hoxe temos un gran sol e descubrimos vos a vos. Dime exactamente onde nos atopamos, quenes sondes, bueno, o regalo que nos destedes a Telemiño, vos xa veredes. Vale, pois bo día. Estades agora mesmo no Centro Terapéutico Cultural Educativo a Chaira de Moroz, e o que facemos aquí, a nosa principal labor é a actividade terapéutica. Entón, nese eido traballamos con discapacitados psíquicos, traballamos con toxicómanos en proceso de recuperación, traballamos con autismo, xente con depresión, en fin, calquer tipo de problema. E a maiores facemos actividades para familias, por exemplo, veñen pais con nenos, para un pouco que coñezan, claro, que teñan un contacto cos animais, e que coñezan un pouquiño o entorno, como viven un pouco nun estado natural, non metidos sempre nun box. Que teñen un ruido único teu tractor, que aparte hai moi bo piloto. Pois sí, e logo o outro eido no que nós nos movemos e que nos interesa moitísimo é a educación, non? Aquí o que pretendemos é que os nenos recuperen o contacto ca natureza, que coñezan os animais, non só os cabalos, sino todos os animais, os paxaros... Sí, vimos de todo, verdad? Que podemos ir investigando saltóns, que xa son uns artistas enganchándose, despois volven a soltar... Coellos, serpes, pois ao mellor outro día de repente dicimos, hai unha lagoa aquí preto, pois imos pescar ras, eu que sei, ao final, claro, soltámolos todos. Pero que vexe que con moita calma, que facedes, o sea, natural,
Sin moitas, odes aí os monitores, os guías, e os nenos, ao final, acabate sendo unha gran familia. Pois sí, bueno, a verdade é que eu son así como un pouco anarquista, non? Entón, chegamos aquí e os nenos pregúntame, bueno, que imos facer hoxe? Eu digo, bueno, o que surda, non? E de repente, pois imagínate, eles collen uns sachos, empezan a facer ali un burato, e logo fan un rego, empezan a levar auga, pois, e pasan media mañá, pois eso, facendo un río, facendo unha lagoa, ou eu que sei, por exemplo, como estaba facendo o Tiago, de repente empeza a facer unha estrutura para facer unha... Díxome que iba a facer un chalé, a ver se damos ao rematar, se me quedo xa por aquí. Sí. Despois vimos que na ruta, por exemplo, do trator, que temos tamén miles de recursos. Sí, sí. E que están aquí, que non hai que... Claro, efectivamente, non? E logo, pois, tamén ensinarlle un pouco, pois, as plantiñas que hai no noso entorno, bueno, os animais, como vos decía. Eu que sei, por exemplo, este ano viñeron excursións de nenos de Ourense, da capital, que non sabían o que era un toxo, o que era unha xesta, Claro, entón, un pouquiño que coñezan o noso medio natural, non? E, sobre todo, o sea, para a nosa prioridade é que disfruten. Aí está, é que nos gusta, disfrutar. E eu digo unha cousa, mira, xa se remata o noso programa que é no verán a xogar. Podemos ter igual continuidade do disfrute este que ofrecedes durante todo o ano? Bueno, as actividades con nenos, sí, os sábados tamén facemos actividades, pero xa son a nivel particular, non? Isto é un campamento, ademais, bueno, este ano tivemos, o ano pasado, tivemos a fortuna que a Diputación tamén nos axudou un pouquiño, non? Por o tema da conciliación familiar e tal. Entón, claro, o forte é no verán. Pero logo nós, durante todo o ano, temos actividades... Seguides ca porta aberta, non? A porta está aberta e aquí podemos volver petar. Claro, a ver se temos a sorte de volver coincidir porque dámonos con ganas, Sí, cando quedades. Mira, faloume aí Cris, a monitora, de algo de pan que facedes ás veces. Oxe, chegaremos a iso ou... Oxe, xa se nos vai quedar o tempo. No, vamos facer un xantar ahora mismo todos, Venga. Pasamos, ¿Qué tal estás ahí arriba? Bien. ¿Cómo te chamas? Gonzalo. Gonzalo, vaya actividade, que chula que tendes. Bueno, tendes mogollón de cosas que andaremos por aí. Pero ahora que tal no cabalo, como se chama? Toxo. Toxo, que nome máis bonito, é fermosísimo. É como se monta, a ver, que experiencia tes aí arriba? Taches algunha vez ou é a primeira vez? No, máis veces, monté. Xa en Toxo ou noutros cabalos? Tamén en outros, pero yo en realidad voy en trote solo. Mira, que aventura me contas aquí en esta chaira de Amoroz? Que me contas? Bueno, que é moi divertido e... Veixo que vayas no Toxo? Mira, fíaste do guía, así? Toño, a ver, cal é a túa labor? Que aquí todos os días con nenos, nenas... A verdade é que na natureza o entorno é perfecto, Es fabuloso, la verdad. Yo soy de Orense, ¿vale? Yo vivo en Orense. Lo que pasa es que siempre me gustó la naturaleza y los animales todos me gustan, ¿vale? Y entonces, pues simplemente estoy aquí, pues eso, ayudando al compañero y me encantan los caballos. Y les estoy intentando enseñar a los niños lo que yo sé. Claro, pero vexo que o facedes dunha forma moi natural, non? Vemos nenos por todos os lados que disfrutan do entorno, que se moven sin ningún tipo de perigo. Es que eso es lo bonito, que se muevan, porque tampoco tienen nada que... No hay ni pozos, ni, ¿sabes? No hay... Nada que temer. Exactamente, exactamente. Entonces pueden estar tranquilamente. Tranquilamente, hombre, son niños, hay que echarles un ojo, ¿sabes? Pero no hay problema. Aparte aquí no hay coches, como ver, no hay carretera, no hay nada. Que estupendo, é maravilloso. Exactamente, pueden disfrutar. Nos queremos dar unha volta por aí adiante para ver un pouquiño o que le vades facendo no verán, e nos apuntámonos, non? Hombre, claro que sí, claro que sí. E os va a gustar, xa verás, os va a gustar. Venga, vamos a la Esther, venga, que isto é estupendo, maravilloso. Poña aquí o seu pesiño, poña aquí o pedo meu, tira lá o seu pesiño que pra eu... Bueno, non teño que traballar, fixeronme traballar por aquí, bon día. Se podo soltar, isto quedou seguro, Eu boteiche unha man e quedou seguro a cousa. E a ver, e agora que che falta por facer para rematar aquí? Agora preciso pôr aqui mais paus, para depois fazer aqui um pau no meio, depois ali igual a este, que depois pego numa manta que nós temos lá dentro, tapo assim, pego num pau enorme, ponho aqui, depois ponho a manta por cima do pau e faço uma tenda. Eu creo que me valía a min, valíame para min para vivir aquí, eu fago unha cociña por aí, poño a cama por aquí, e bueno, o pis e esas cousas, pois xa vou, teño un monte de sobra, ou que? Non dá. Non dá para facer un fogar aquí. É muito pequeno. É pequeniño, a min chégame.
Eu teño unha casiña que é así, pero é feita por vos. Que chulada, que acolledora. A tienda de campaña. Aí tamén se meteu pipiña, tamén lle apeteceu vir. Sí. A ver, quen tuvo a idea desta tendiña tan acolledora? Eu e ela. Entre todos vexo que colaborades, non? Eu tamén. E mira, que facedes aquí nesta casiña? Relaxarvos, que máis? Dormir. Non sei. Ai, dormía eu, pero mal é que non son horas aínda. Por veña, nós ao noso ritmo, papá e mamá. Hai que traballar. Como te chamas? Olalla. E Olalla, quen é aquí o que tes de compañeira? Es Pipa. E quen é Pipa? É unha perra que ven ao campamento. Ai, tamén anda de campamento. Como me gusta o campamento que tendes aquí, De verdade, por casualidade atopeivos, pero que é maravilloso. Todo isto que me estades contando, que estades facendo. A ver, normalmente que soedes facer por as mañás? Veixo que con moita calma. Non? Montamos a cabalo, a veces facemos manualidades, fixemos unha casa para que entren os bichos e para que coman. Mira, o que estades en contacto coa natureza sempre. E algo me dicen de que montades a tractor, é certo? Sí. Que maravilla. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descapotable. Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado. Hoje nós fomos ver as vacas, nós fomos ver também, fomos montar de cavalo, fomos a muitos sítios. Vou ver a colégio. Sí. E gostas de tu colegio? Sí, mucho. E gostas deste sitio como para vivir? Sí, a mí sí que me gusta vivir, pero tamén me gusta este micrófono, Tiago. Devolvemos para continuar ca reportaxe, que vos parece? Seguimos co paseo que estábamos facendo, sí? Como me está gustando, tanto que non damos arrancado de aquí. Que lindo, que fermosura, que contacto ca natureza. Mira, limamas, temos de todo. Mira, onde están investigando arqueólogos. Seguimos animando a xogar. Que estades aburridos? Que non sabedes que facer? Pois tomade nota. Xa vedes que ben o vades a pasar. Atentos.
Este conselliño. Tamén está ben ter algo de tranquilidade, de relaxación, for parte de mimarnos, de querernos. Tomade nota. Amigas, amigos, nenas e nenas, o consello desta semana ven dado en mans de Alberto, naturópata do Centro Mandala en Ourense. E a miña preguntiña é: como facemos para relaxarnos? Mire, xa non digo só nenos e nenas, senón tamén os adultos, papás, mamás, educadores en xeral. Que consello nos das? Cantos minutiños podemos ou non relaxarnos? Se é posible, claro. Posible, non cabe dúbida. Se nos orientamos aos nenos, a primeira idea que me gustaría transmitir é que os nenos son eclosión de vida, que telos quietos máis ben antinatura. Entonces estamos en época estival, estamos en época de que se divirtan, que xoguen, que se movan, que tropecen, que caigan, que salten. E iso desestresa. Moitas veces pensamos en relaxarnos solo como estar quietos, estar en unha postura de meditación, correr, desfogar, eso relaxa moito. Todos os nenos desfogan así. Vamos a empezar por aí. O sea, que a veces dicimos, o meu neno enreda demais, é hiperactivo, esas terminoloxías. O neno xoga. O neno é neno. O neno xoga, claro. Eso é o principal. Despois é verdade que certas prácticas de relaxación nun entorno concreto ou, digamos, académico poden dar bons resultados ou en casos concretos, non? Ou se estás experimentando tamén con meditación nas aulas, pero, bueno, estamos onde estamos, que xoguen o primeiro. Despois, para relaxarnos, eu tamén abogaría porque os pais son os primeiros que teñen que dar exemplo. O entorno familiar é importante, os nenos aprenden observando o que fan os maiores, sobre todo o seu núcleo familiar, os seus papás. Se queremos un neno relaxado, teñamos unha casa relaxada, uns papás relaxadiños. Entonces, consello que os papás aprendan e practiquen algunha técnica de relajación, algunha técnica de meditación, ou algunha disciplina que lles manteña sosegados, yoga, tai chi, calquera cousa deste tipo. Non nos vexan tan apurados, non? Moitas veces, con noso estrese como se o transmitísemos. Exactamente, que sexamos o exemplo. Que o mellor en vez tamén de ter unha sala da tele, ter tamén algo para relaxarnos, unha esquiniña ou un tempiño. Viñanos ben, eu creo que me vou tomar tamén ese consello, Alberto. Esa é unha boa idea sempre. Si realmente nos gusta a práctica da relaxación ou da meditación, que van da man, sí que, non digo necesario, pero é boa idea ter un espacio que sempre sexa o mismo, que teñamos ese hábito, e o hábito empeza tamén polo espacio, un espacio silencioso, que nos permita estar resguardados dos ruidos, que non haxa teléfonos, nin timbres, nin coches, nin un espacio noso que sexa para ele, e unha hora, un hábito, crear un hábito. E na época que vamos estamos máis cerca xa de volver comezar o cole que do que vimos de vivir todo o verán. Tamén será necesario como unha pautiña tamén dicir, a ver, vamos cambiar o chip, porque que queramos ou non, a sociedade ten como auténticas máquinas os nenos nos coles. Aí hai deberes, hai non sei que, ao mellor tamén é bon preparar un pouquiño esa prefase da prevolta, o sea, da volta ao cole. Sí, é fundamental preparala. Os pais que se relaxen, para cando volvan que non haxa estrés tampouco. Ora que disfruten tamén os pais e os nenos. Moitísimas gracias, Alberto. E agora sí que chegamos ao final, rematamos. Remata o verán, claro que sí. E foi un placer compartir tanta aventura con vosco. En Telemiño prometemos, senón este peto, outra cousa preparada, novas sorpresas, eso seguro. E lembrade, a xogar sen parar. Asallada Carolina, en un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina, baile y no cuartel. Dime con quen bailaches, baile con... Gran Alanís, o novo clásico galego. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando polos nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos.
Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Cosaga é o teu hospital en Ourense, porque en Cosaga temos un compromiso contigo. Un compromiso coa calidade, un compromiso coa medicina en equipo e un compromiso coas últimas tecnoloxías para unha medicina máis eficaz. En Cosaga non só curamos, tamén coidamos de ti. Consigue con la región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 €. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadáns distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAP SL, concesionario para Ourense y provincia. Papá, escucha. Tengo que decirte algo importante. Dime, hija. Estoy embarazada. Tu primer nieto, papá. Hija, es una noticia maravillosa. Audiocalia. No te pierdas las grandes noticias que da la vida. En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes. Más de 100 años juntos. Comprar en Bermello solo tiene ventajas. Atención personalizada. Entregamos a domicilio. Retiramos el electrodoméstico usado. Financiación a su medida. Respetamos el medio ambiente. Bermello, el ahorro inteligente. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Ampián. Somos especialistas en transporte escolar y de grupos. Organice sus excursiones con nosotros y notará la diferencia. Más de 5 décadas avalan el buen hacer de nuestra empresa. La flota de vehículos de Ampián cuenta con los últimos avances en seguridad y confort. Y además disponemos de coches equipados con rampa de acceso para silla de ruedas de 1 a 47 plazas. Ampián, unimos ciudades. Venga a conocernos. Ampián 988 225 288.
Saludos, buenas noches. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, anunciaba hoy la remodelación del gobierno local tras la renuncia de Isabel Castelo. Ingeniería Aeroespacial arrancaba hoy en el campus. Los 50 alumnos fueron recibidos por el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato. Y Allariz acogerá el próximo día 11 una nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man. Comienza aquí nuestro informativo. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, anunciaba cambios en el gobierno local tras la marcha de Isabel Castelo, que estaba a cargo de la Consellería de Termalismo, Turismo, Compras, Contratación y Suministros. Carlos Campos será el nuevo concejal y en cuanto asuma el cargo se ocupará del ámbito de participación y seguridad ciudadana. Cargos que antes ocupaban Belén Iglesias y Flora Moure, respectivamente. No son las únicas renovaciones, puesto que Jorge Pumar añade a sus competencias en la Consellería de Turismo, Termalismo y Formación Ocupacional y trabajará de forma coordinada con infraestructuras y medio ambiente. El alcalde explicaba el resto de cambios. Ana Morenza deixará de xestionar comercio e pasará a ocuparse de contratación, compras e suministros, mantendo, por suposto, economía e facenda. Flora Moure pasará a ocupar a Secretaría da Xunta de Goberno, deixando de xestionar a parte de Seguridade Cidadá. Manterá, por tanto, recursos persoal e recursos humanos e se ocupará da Secretaría da Xunta de Goberno como xurídica que é. Belén Iglesias deixa de xestionar participación cidadá e sumará as súas competencias as de comercio, mantendo, por suposto, tamén cultura e educación, por tanto, será comercio, cultura e educación. E Carlos Campos, no momento en que tome posesión, polo tanto, son competencias, neste caso, que non están adxudicadas, o anticipo e o traslado a todos vostedes para evitar moitas veces certas cuestións, que é lóxico, non? Que vostedes poidan, evidentemente, xogar con estas cuestións e por iso quero explicar calquera pregunta que vostedes teñen. Carlos Campos asumiría todo o que é participación cidadá, con especial tamén fincapé todo o que son as asociacións veciñais do perímetro rural, para ter esa parte e seguridade ciudadana. Los cambios se conocían tras la Junta de Gobierno de esta mañana, en la que se aprobaba la remodelación del anexo del pabellón de Os Remedios, por una inversión de 290.000 euros. Trátase da aprobación do prego técnico e administrativo para a contratación das obras e reformas do anexo do pabellón, unha intervención que vai supoñer un investimento de preto de 300.000 euros, en concreto 290.407,408 euros. Concretamente, será sustituído o chan e as bancadas deste anexo grazas a un convenio de colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte que achegará 200.000 euros e o outro 33%, os outros 100.000, serán aportados por este Concello. Son obras moi necesarias que viñan sendo moi demandadas. Recordade que ese pabillón foi construído no ano 1989 coas actuais dimensións e as mesmas características fundamentais nas que conta na actualidade. Por tanto, despois de 25 anos de funcionamento, esta reforma é máis que necesaria. La Junta de Gobierno también dio luz verde al expediente para contratar la iluminación navideña y a mejoras en las zonas termales. El campus de Ourense arrancaba hoy el curso académico 2016-2017 con la implantación del nuevo grado de Ingeniería Aeroespacial, que cubría las 50 plazas ofertadas, dejando una nota de corte de 10,6 sobre 14 puntos. Los alumnos matriculados fueron recibidos en el edificio de hierro por el equipo académico, así como por el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, el vicerrector, Virgilio Rodríguez, y el director de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Arno Formella. La que será la primera promoción de ingenieros aeronáuticos gallegos entró en materia con la presentación de las asignaturas de cálculo, álgebra lineal, física, informática y expresión gráfica. La docencia arrancará a pesar de que la sede de la titulación está en trámite. El futuro centro fue denominado con el nombre de Escola de Ingeniería Aeronáutica do Espazo y se ubicará en el pabellón Manuel Martínez Risco, donde se impartían los estudios de la extinguida licenciatura en Física. Su creación se llevará al próximo Consello Galego de Universidades, aún sin fecha, y acto seguido al Consello da Xunta. La docencia se llevará a cabo en 3 tipos de aulas, de tal forma que las clases magistrales se desarrollarán en el edificio de hierro y los seminarios en las aulas de informática del edificio politécnico. En cuanto a las prácticas de laboratorio, se utilizarán los espacios del pabellón Manuel Martínez Risco y del edificio politécnico.
Los alumnos se podrán especializar en los 2 últimos cursos, realizando la mención en aeronaves o bien la relacionada con equipos y materiales aeroespaciales. Y desciende en la provincia el número y la cuantía de las hipotecas. Los datos en Ourense rompen con la tendencia a nivel gallego y también en el ámbito nacional. Las hipotecas constituidas sobre el total de fincas en la provincia de Ourense durante el pasado mes de julio se redujeron en torno a un 10% con respecto al mismo periodo del año 2015, pasando de las 166 firmadas por las entidades bancarias en julio del pasado año a las 139 del mismo periodo de este ejercicio. También se redujo el importe de las mismas, más de la mitad, ya que se pasó de los 22.030 euros de 2015 a los 10.580 de julio pasado. Los datos que arroja la provincia de Ourense, por otra parte, contrastan con los registrados a nivel nacional, donde se constata un repunte de las hipotecas constituidas. El Centro de Interpretación das Burgas fue el lugar escogido por los socialistas ourensanos para la presentación de su candidatura, a la que acudía el candidato a la presidencia de la Xunta del PSOE, Joaquín Fernández Leiceaga. Tras la polémica surgida en las últimas semanas con la candidatura socialista, el PSOE ourensano cerraba hoy filas en torno al candidato a la presidencia de la Xunta, Joaquín Fernández Leiceaga, en la presentación de esta misma candidatura, a la que acudieron todas las personas que la conforman, incluidos los más críticos como el actual secretario provincial del PSOE, Raúl Fernández, o la secretaria de organización, María Quintas. Los socialistas ourensanos ofrecieron al menos una imagen de unidad. Quedan só 23 días. 23 días para o cambio. 23 días para dar unha resposta nova, como di o noso lema de campaña. 23 días para facer que, en vez de sumir a Galicia no paro, na destrucción de emprego, 150.000 empregos destruídos desde que Núñez Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, iniciemos un proxecto de recuperación económica, porque só dándolle vida aos sectores productivos, ao viño, ao turismo, por exemplo, nesta provincia, seremos capaces de sacar a Ourense adiante, de sacar a Galicia adiante. Necesitamos darlle a volta ás políticas de recortes nos servicios sociais básicos, porque hai que coidar da nosa xente, hai que utilizar os recursos públicos para sacar a xente adiante, para darlles unha nova oportunidade, para auxilialos cando necesitan. Esta mañana se hacía entrega por parte del gimnasio Global Fitness de los productos obtenidos gracias a la campaña solidaria en favor de la Asociación de Enfermos de Cáncer de Ourense. La campaña organizada por el gimnasio estaba destinada al proyecto que la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense lleva a cabo en el Chuo con los enfermos y sus familias. El carrito Don Amable, nombre del proyecto, consta de un mini catering de desayuno que recorre las salas de consulta, tratamiento y hospitalización del complejo hospitalario. Además de un café y una sonrisa, el voluntariado informa de los diferentes recursos que la asociación destina a pacientes oncológicos y a sus familiares. El contenido de este carro es fruto de las donaciones aportadas por los clientes del establecimiento deportivo y las actividades que se desarrollaron en los últimos meses. Allariz acogerá el próximo día 11 una nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man. El casco histórico de Allariz acogerá un año más el mercado de artesanía Arte de Man. El día 11 de septiembre, más de 30 artesanos gallegos, la mayoría locales, mostrarán sus trabajos en la localidad alaricana, en una jornada en la que, además de la venta, los visitantes podrán participar de obradoiros y gozar de demostraciones en vivo. No solo poder ver cómo se elaboran estos productos y cómo se traballa no oficio, sino que van a permitir tamén, bueno, pues que as persoas que nos visitan podan tamén practicar, podan tamén facer os seus primeiros pinitos facendo este tipo de traballos e aprendendo algunhas destas técnicas. Arte de Man vai a estar aberto durante todo o día e vai estar ubicado, como en outras ocasións, no casco histórico, no centro do casco histórico, neste caso nas plazas e nas zonas aledañas ás plazas do casco histórico. Los Suaves han tenido que cancelar sus conciertos de septiembre debido a la caída sufrida por Yosi el pasado mes de julio. Gracias a vosotros, gracias a Ourense, que viva el mejor de León. El cantante sufrió una caída durante un concierto en el Festival Música en Grande de Santander, por la que tuvo que ser ingresado en el hospital de Valdecilla el pasado 22 de julio y cancelar todos los conciertos de agosto. A pesar de ello, estaba programado que la banda ourensana volviera a los escenarios en septiembre para continuar con su gira de despedida. El mítico grupo explicó en un comunicado que después de una larga espera sobre los nuevos resultados médicos de Yosi, estaban contentos de saber que sigue evolucionando bien, que se encuentra en su casa y deseando volver a subirse a un escenario.
Los suaves quisieron agradecer el apoyo a sus fans y la comprensión de los ayuntamientos y promotores de los conciertos cancelados. Veamos qué tiempo tendremos mañana en Ourense. My feet dragged across the ground, and he took me to the... Para mañana se esperan cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 36 grados de máxima y los 17 de mínima. Hasta aquí este tiempo de información local. Gracias como siempre por su atención. Les dejamos con más deporte y Jorge Ron. Buenas noches. Unha empresa puxante, sólida, respectuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa. Aceite de oliva Abril, magia verde. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, un día más aquí en Telemiño. Hoy vamos a comenzar hablando de hockey, pero además de entrenamientos y en concreto en la estación de montaña de Manzaneda. Y es que este fin de semana terminan los stages de pretemporada que concedió un verano más el diario La Región. La tercera edición de los stages de pretemporada de La Región se acercan a su fin. Con los primeros días de septiembre, el último de los equipos agraciados en el sorteo de las estancias preparatorias en estaciones de montaña, el Barrocas, echará el cierre a una actividad más que consolidada. El equipo entrenado por Roberto Oliveira militará una temporada más en la primera categoría autonómica. Desplazará a la estación de montaña a 15 jugadores y a 2 miembros del cuerpo técnico. El Barrocas entrenará en Manzaneda desde mañana hasta el lunes. Y hablamos ahora de baloncesto. Ayer, en este mismo espacio, les adelantábamos en primicia el último fichaje del club ourense baloncesto. Hoy lo podían leer en el diario La Región, el norteamericano Kyle Hittel. Hoy lo confirmaba el club ourense baloncesto a través de su cuenta oficial de Twitter. El escolta norteamericano Kyle Hittel es la última incorporación del club ourense baloncesto. Como anunció hoy el diario La Región, el club incorpora un alero que destaca por su facilidad anotadora. Hittel promedió más de 15 puntos de media en su último año universitario y con porcentajes superiores al 40% en los tiros de 3 puntos. El alero bosnio Nemanja Mitrovic y el ala pívot madrileño Tomás Fernández serán las siguientes incorporaciones. Nemanja Mitrovic y Tomás Fernández serán las próximas incorporaciones del club ourense baloncesto, como les contábamos. Además, y esta noticia es bastante más dolorosa para los aficionados ourensanos, uno de los emblemas del club en las últimas temporadas, clave en el ascenso a la Liga ACB. Hablamos del escolta catalán Salvarco, ficha por uno de los máximos rivales del club ourense baloncesto. Esta misma tarde se hace oficial su fichaje por el Breogán. Salvarco jugará en el Breogán la próxima temporada. Fichaje imponente para el club lucense. El entrenador Gonzalo García de Vitoria sondeó en las últimas semanas la posibilidad de contar en el COP esta campaña con un jugador que ha sido emblema de la afición en varias temporadas. Las pretensiones económicas del jugador catalán resultaron siempre inalcanzables para el club ourensano y finalmente Arco se decantó por la oferta del club lucense. El jugador que cortó la red del Pazo en el ascenso a la Liga ACB en una imagen ya inolvidable jugará la próxima temporada en el Breogán. Será rival del club ourense baloncesto. Mucha suerte a Salvarco en su andadura lucense. Con baloncesto terminamos los deportes por hoy. Mañana más aquí, como siempre, en Telemiño. Sean felices. Adiós.
Aceite de oliva Abril. Magia verde. Asallada Carolina, en un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh, lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina, baile y no cuartel. Dime con quen bailaches, baile con... Gran Alanís, o novo clásico galego. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate e nou. Cosaga é o teu hospital en Ourense, porque en Cosaga temos un compromiso contigo. Un compromiso coa calidade, un compromiso coa medicina en equipo e un compromiso coas últimas tecnoloxías para unha medicina máis eficaz. En Cosaga non só curamos, tamén coidamos de ti. Papá, escucha. Tengo que decirte algo importante. Dime, hija. Estoy embarazada. Tu primer nieto, papá. Hija, es una noticia maravillosa. Audiocalia. No te pierdas las grandes noticias que da la vida. En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, más de 100 años juntos. Comprar en Bermello solo tiene ventajas. Atención personalizada. Entregamos a domicilio. Retiramos el electrodoméstico usado. Financiación a su medida. Respetamos el medio ambiente. Bermello, el ahorro inteligente. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Esta ha sido la edición más ourensana de la Vuelta a España, una vuelta que comenzaba el 9 de enero en Santiago de Compostela y el 31 de marzo Telemiño retransmitía en directo la gala de presentación desde el Teatro Principal. La Vuelta a España más ourensana de la historia ya está en marcha. El sábado se presentó en Santiago el recorrido oficial y como ya había adelantado la región meses atrás con salida de Ourense. El 7 de junio el Teatro Principal acogía la presentación del spot de la Vuelta, un spot que el 25 de abril Marta Sánchez, Daniel Minimalia y Anxo Lorenzo grababan en las instalaciones del balneario de Layas. Entre las dos fechas conocíamos el informe de la repercusión económica que la prueba tendrá en la provincia y nos fuimos al Colegio del Uintra a una cita con la Vuelta Junior. Pues todo un honor que hayan contado conmigo para escribir la canción y para cantarla y hacer el spot. Y como gallega que me considero, aunque no de nacimiento, porque todo el mundo se cree que nací en Coruña, pero no, nací en Madrid, pues aún así siendo hija de
de madre de Santiago de Compostela y de padre asturiano de Gijón, pues me siento muy de la tierra, ¿no? Y que hayan contado conmigo, pues fue una alegría desde el principio y me puse manos a la obra hace como 2 meses para empezar a componer la canción. Pois facer dende un encontro cos medios de comunicación para avaliar polo miúdo a proxección e o retorno económico desta proba durante os días que está na provincia. Despois manteremos un encontro cos máis novos, cos rapaces, moi directamente vencellado a un proxecto que se chama La Vuelta Junior, e tamén na estación de esquí de Galicia, en Manzaneda, pois tamén faremos un encontro con todos os alcaldes dos concellos polos que transcorre esta prueba nesta 71 edición para darles xa os últimos detalles e empezar a vivir, que xa estamos vivindo desde que en Puebla de Sanabria anunciamos xunto coa Xunta de Galicia que Galicia e que Ourense sería o punto de saída desta La Vuelta, pois é un ano de La Vuelta e un ano 16 na que o ciclismo ten unha importancia suma para nós. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, presentaban hoy en el Castillo de Maceda los datos referidos a la repercusión económica y mediática que tendrá para la provincia de Ourense la celebración de 4 etapas de la 71 edición de la Vuelta en territorio ourensano. Según Javier Guillén, el retorno económico de la prueba ciclista supondrá en 5 días unos ingresos mínimos en la provincia de 2 millones de euros, en lo que se refiere a hospedaje, manutención, combustible y los demás gastos que ocasiona la presencia de 2.500 personas que integran la caravana de la Vuelta. La audiencia total estimada en España es de 2,3 millones de espectadores, mientras que en el ámbito internacional el año pasado fue de 390 millones de personas en todo el mundo. El CEIP del Uintra acogió esta mañana una de las aulas ciclistas vinculadas a la Vuelta a España Junior, que este año, al igual que la prueba ciclista profesional, tendrá como protagonista a la provincia ourensana y a la comunidad gallega. Una prueba en la que participaron en los últimos 5 años más de 60.000 niños. E con ese vencello co mundo do deporte, non só como actividade física, actividade sana, sino actividade deportiva, actividade competitiva, os valores do sacrificio, o valor do equipo tamén, e facelo nun colexio do rural como este, pois é unha cuestión que dende a Deputación valoramos moi positivamente. Se trata de mover nenos tamén durante la Vuelta, que non sexa só un espectáculo para maiores, sino que os nenos desde moi pequenos, desde moi cativos, pois teñan ese interese polo mundo da bicicleta e polo mundo do deporte. La provincia ourensana acogerá 2 de las 4 etapas que Galicia vivirá de esta prueba ciclista destinada a los más pequeños, entre 8 y 12 años, de los lugares que podrán disfrutar de la Vuelta 2016. La primera de ellas con motivo de la contrarreloj y la segunda en el último día de carrera en Galicia, que tendrá llegada en la Ribeira Sacra. Bueno, pues cumplimos con el deber de invertir en los más jóvenes de cara a poder crear, bueno, pues sobre todo generaciones de ciclistas en el futuro, aunque la idea no es tanto eso, sino crear personas. Ciclismo profesional como reclamo para enganchar a los más pequeños con un deporte con cantera consolidada en Ourense. 2016 será el año de la Vuelta en Ourense. El 18 de agosto, dentro de 72 días, será la presentación de equipos en el balneario de Arnoia. Comenzará esa primera etapa con una crono por equipos entre el balneario de Layas y el Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño. La segunda etapa saldrá de la ciudad de Ourense, la sexta llegará a Uintra en plena Ribeira Sacra y la séptima saldrá de Maceda. Y Ourense acogía esta mañana la presentación del spot con la canción de Marta Sánchez y en cuya grabación también han colaborado los músicos gallegos Daniel Minimalia y Anxo Lorenzo. La búsqueda de la calidad que tiene la Vuelta en la pretensión de querer ser los mejores, yo creo que la necesidad de estar con los mejores hace que esa búsqueda por la calidad pues encuentre en Marta la excelencia. Llevo por todas mis venas sangre de esta tierra, de Galicia, y creo que es una oportunidad estupenda para haber creado una canción con fuerza. Ya lo digo en la letra, Galicia al mundo. Creo que es una de las tierras más bellas del planeta
y que me hayan otorgado a mí la labor de componer esta canción para la Vuelta Ciclista del 16, pues es todo un honor. En ese vídeo tiene especial protagonismo la provincia de Ourense. Es un orgullo, pero grandísimo, que en Ourense he descubierto parajes que ni siquiera sabía que había, tan espectaculares. Espero que todo el mundo los conozca gracias a este vídeo y agradecer y felicitar a la labor del videoclip, de todo el equipo de producción y sobre todo a Anxo y a Daniel por poner su toque magistral en la canción. Los ganadores de cada etapa, además de los tradicionales maillots, este año recibían un trofeo elaborado a partir de vidrio reciclado, un trofeo del que escuchamos hablar por primera vez en Castrelo de Miño. Ecovidrio, la Diputación y los ayuntamientos de Castrelo de Miño y Nogueira de Ramuín colaboran para concienciar sobre el reciclado de vidrio en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Y es que los envases de vidrio que se reciclen durante las próximas semanas por los vecinos de ambos municipios en los 10 contenedores instalados serán los que conformen el trofeo de los ganadores de las etapas del 20 y del 25 de agosto. Nosotros que queremos dar ese componente medioambiental a Volta Ciclista, entonces nesta fase o que estamos a pedir é involucrar, digamos, os veciños das diferentes municipios por onde pasa a volta, pedíndolle que nunhos contenedores especiais que hemos situado ao longo destes concellos, pois o vidro que depositen durante estes días previos á volta neses contenedores, pois nos vamos a facer o trofeo que se entregará o día da volta gañador da etapa. La Vuelta a España se disputará del sábado 20 de agosto al domingo 11 de septiembre y contará con 21 etapas en las que los aficionados del ciclismo podrán conocer los beneficios ambientales de reciclar vidrio y la importancia de adquirir este hábito. Que Ecovidrio estará presente nas chegadas de todas as etapas da Volta Ciclista a España, co cual tamén, aparte de Castrelo, onde estamos ahora mismo, Ecovidrio estará tamén presente en Luintra, na chegada de Luintra, que será o día 25. Por outro lado, lanzar un mensaxe desde a vosa cadena, desde Telemiño, non? Para que a etapa que se fai aquí, que ten final en Castrelo, é Laias Castrelo, é o día 20 a 7 da tarde. O sea, que a xente de Ourense se implique ca volta, que viva a volta, porque a volta ao final este ano é nosa, a volta é de Ourense, non? Según los últimos datos relativos a 2015, los vecinos de Castrelo reciclaron un total de 16.940 kilogramos de vidrio y 55.885 los de Nogueira de Ramuín, lo que supone que cada habitante recicló de media 10,9 y 26,3 respectivamente. Días antes de que comenzase la vuelta, visitamos la oficina permanente, unas instalaciones ubicadas en el Paco Paz. Óscar Pereiro se convertía en el protagonista de un nuevo foro de la región. Esta es la oficina permanente de la Vuelta 2016, ubicada en el Pazo dos Deportes Paco Paz. A lo largo de 3 días, por aquí pasarán en torno a unas 2.000-2.500 personas para acreditarse, y es que la Vuelta ya ha comenzado. Estaremos mañana en Arnoia, el sábado a partir de las 18:30 con una crono por equipos de 29 kilómetros en Layas para llegar a Castrelo de Miño, y no se olviden de que unos días después pues estaremos también en la Ribera Sacra, en lo que no me equivoco cuando les digo que va a ser uno de los grandes descubrimientos paisajísticos y creo que también deportivos de lo que va a ser esta vuelta a España, para al día siguiente pues irnos de Galicia vía Ourense diciendo un gran hasta luego, que no adiós, porque desde luego lo que queremos es hacerlo muy bien para tener la posibilidad de seguir volviendo a Galicia y concretamente a Ourense. La Vuelta es mucho más que deporte, es sobre todo promoción. Y esa conexión a más de 150 países y la posibilidad de llegar a millones y millones de espectadores, pues sin duda potencia la marca Ourense, y va a hablar mucho de esta provincia ambiciosa que este año va de la mano de la Vuelta, que consigue que la edición se llame Ourense Termal Madrid, y que evidentemente pues prueba una apuesta del gobierno provincial por el deporte.
No hay una sola habitación disponible en Ourense y una de las curiosidades que hemos conocido hoy es que los 22 equipos participantes se abastecerán aquí para el resto de las 21 etapas. El gallego Óscar Pereiro protagonizaba en Maceda un foro La Región en el que contó a los asistentes cómo llegó al ciclismo, cómo fueron aquellos durísimos primeros años y, por supuesto, habló de su especial relación con el Tour de Francia, una carrera que lo enganchó desde el principio y que en 2006 sería suya. Eso sí, conseguir el título de campeón fue toda una odisea, que finalmente terminó de la mejor manera para Pereiro casi un año después. ¿Podría decir alegría? No. Fue liberación, fue por fin se acabó esta historia, por fin no soy el virtual, ya soy, por fin dejarán de llamarme, por fin dejarán de muchas cosas y por fin podré dedicarme a todo esto. Hoy vuelve la vista atrás y se considera un privilegiado. En esta vida, cuando uno quiere, lucha y desea algo, es mucho más fácil que lo pueda conseguir. Cuando la cabeza la tienes negativa es muy complicado y solo la gente valiente, y yo me considero valiente, puede llegar a conseguir algo, porque conseguirlo es muy complicado, pero intentarlo es lo mejor que uno puede hacer. El 18 de agosto la Vuelta regresaba al balneario de Arnoia para la gala de presentación de los equipos. Un día después se trasladaba al balneario de Layas para presentarnos el operativo de la Guardia Civil. En el mismo escenario se celebraba la gala de presentación de los equipos que participarán en la Vuelta. Deporte y espectáculo a partes iguales en un enclave que hoy llegaba directamente a todos los aficionados al ciclismo. Pues sí, para la provincia de Ourense, que nazca, porque es la primera vez en 71 ediciones que sale de aquí esta de la Vuelta a España, y que 4 etapas transcurran por nuestra provincia, por 18 ayuntamientos, pues es realmente impresionante. Además, el ciclismo, que tiene la rueda como protagonista. El balneario de Arnoia. La gala, retransmitida por Televisión Española y Eurosport, comenzaba a las 7:30 de la tarde y en ella, además de los directores y ciclistas de los 22 equipos participantes en esta edición, también participaban el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el director general de Unipublic y de la Vuelta a España, Javier Guillén, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio. El acto estuvo conducido por el periodista deportivo Carlos de Andrés y por Perico Delgado y contó en el apartado musical con la actuación de Marta Sánchez. Orden, capitán, formada unidad móvil de seguridad vial sin novedad. ¡Descanso! Unos 120 agentes de la Guardia Civil integran el operativo destinado a la Vuelta. La mayoría pertenecen a la agrupación de tráfico, motoristas, a los que acompañan agentes antidisturbios o de los servicios de telecomunicaciones o aéreo. La Guardia Civil es la encargada de garantizar la movilidad tanto de los deportistas como de la organización y la prensa, así como de la circulación ordinaria. Cada etapa, unos 60 motoristas acompañarán a los ciclistas en su recorrido. Han sido elegidos entre los voluntarios por reunir una serie de requisitos, entre ellos ser menor de 45 años, estar destinado en la agrupación de tráfico desde hace al menos 3 años, haber recorrido un mínimo de 6.000 kilómetros con la moto y superar una prueba de habilidad y destreza y otra de circulación. Este año estrenan cascos y motos reflectantes que veremos en la carretera después de la Vuelta. Y por fin llegaba el día señalado. El sábado día 20 arrancaba la Vuelta Ciclista. Primera etapa, salida en Layas, llegada en Castrelo. Al día siguiente, salida en Ourense, llegada en Bayona. 3, 2, 1, ¡sale la Vuelta a España! Comienza la Vuelta Ourense Termal.
Los 22 equipos con sus correspondientes 9 corredores regresaban a las carreteras de la provincia el jueves 25. Partían de Monforte para llegar hasta Luintra. Al día siguiente saldrían de Maceda para despedirse definitivamente de la provincia de Ourense, llegando hasta Sanabria. Simon Yates se adjudicaba la victoria de la sexta etapa de la Vuelta, una sexta etapa con un recorrido de media montaña entre las provincias de Lugo y Ourense, hecho a medida para los velocistas y escaladores. El británico fue el único capaz de marcar la diferencia con el pelotón para firmar su primera victoria de etapa en una gran ronda. Por tercer día consecutivo, el colombiano Darwin Natapuma del BMC mantiene su maillot rojo de líder de la general. Puesto que tiene la clasificación, estoy feliz, contento y disfrutando de este momento que de verdad el equipo no lo merecemos, yo me lo merezco y bueno, agradecerle a Dios por esta bonita oportunidad. Tanto en la salida de Monforte como en la llegada en Luintra, Alberto Contador era uno de los más buscados. Contador está convencido de que el ritmo al que están yendo las etapas en Galicia va a pasar factura en la tercera semana de carrera y habrá sorpresas. Cada día es un éxito y había bajadas realmente peligrosas, menos mal que no ha llovido. Y bueno, hoy ha sido, aunque parezca para otros... Quizá para otros corredores la etapa ha sido una etapa de corredores en la general. Todos hemos tenido que estar atentos, todos hemos tenido que estar bien colocados. Ha sido una etapa que nos ha pasado desde el primer momento y unido al calor ha sido un buen día de desgaste. Y en ese sentido otro colombiano, Esteban Chávez, nos hablaba de la importancia de guardar energías. Acá estamos, lo importante es salvar energías. Hoy ganamos la etapa, estamos muy contentos y bueno, solo queda seguir adelante. Muchas gracias. Papi. Se acabó la primera semana de la Vuelta con la despedida del pelotón de Galicia a través de la provincia de Ourense para llegar a Castilla y León por Puebla de Sanabria en la provincia de Zamora. Un recorrido sinuoso propicio para que los más valientes intentasen una fuga para lograr la victoria de etapa. 158 kilómetros y medio en los que el pelotón tuvo que superar varios puertos, como el de Padornelo, a 18 kilómetros y medio de meta. En Maceda, impresionante expectación por parte del público y una gran fiesta. Había que despedir a los ciclistas por todo lo alto. Despedimos Galicia dende Maceda, é un orgullo para nós, evidentemente ten que ser para todos os da provincia de Ourense. Nunca sucedera unha cuestión tan relevante no ámbito deportivo que posiciona esa marca Ourense, esa provincia ambiciosa na que queremos moitos e que estamos aquí, en primeira división, neste caso no ciclismo mundial e facendo as cousas ben, muy bien organizados y en absoluta sintonía con la Vuelta a España. La expectativa era alta, pero de verdad que ha sido ampliamente superada. Nos ha ido bien en lo deportivo, nos ha ido bien en lo mediático, nos ha ido bien en lo paisajístico y sobre todo nos ha ido bien en el seguimiento, el que la gente de Galicia ha salido a arropar la Vuelta. Es una satisfacción saber que el público gallego quiera la Vuelta y por eso la Vuelta tiene que seguir viniendo a Galicia, porque entre otras cosas la Vuelta quiere mucho a Galicia. Antes de comenzar la etapa hablamos con el líder de la general. La verdad, emocionado y feliz, la verdad, esto que está sucediendo en este momento para mí, para mi equipo, es algo que un sueño se ha hecho realidad y disfrutarlo al máximo. Agradecerle a Dios, a mi equipo por esta gran oportunidad y disfrutarlo. El Contador nos daba uno de los titulares de la jornada, el dolor de piernas con el que el pelotón abandona Galicia. Un dolor de piernas importante. Galicia no tiene ni un solo metro llano y bueno, eso va pasando factura día a día, pero bueno, bien. Se va la Vuelta que nos deja imágenes como esta. La Vuelta ha acercado rincones como Luintra, Layas, Castrelo, Arnoia, Maceda o incluso la propia ciudad a ciudadanos de más de 200 países. Lo decíamos al principio, ha sido la vuelta más ourensana, la vuelta del agua, el termalismo y el vino. Traballamos turismos, furgonetas e todoterreo. Ven e visítanos.
Gimnasio Biofit piensa en ti. Cuota única de mañana 29,90, de tarde 39,90, sin matrícula. Como novedades, Zumba Family, Biosuspensión Training y Biocircuito Cross. Haz ejercicio hoy para que se note mañana. Gimnasio Biofit. Cada día abrimos as nosas portas con ilusión. Máis de 500 persoas preparámonos para recibirte e ofrecerche o mellor de nós. Estamos a tu disposición, asesorándote e mimándote como mereces. Moda, agasallos, supermercado, restauración, cine e moito máis, a tan só un paso. Agora o noso parking é gratuito todos os días ata as 12 da mañá. Pontevella, máis preto de ti. Lo primero, les doy las gracias por mirar nuestro programa. Les recuerdo que es un programa que hacemos desde la ciudad de Las Burgas, desde Orense, concretamente desde el centro cultural de más prestigio de la capital, el Liceo de Orense, y que Telemiño es el canal que lo produce y que lo emite. También se puede ver en otros lugares de Galicia a través del canal 133 de R Televisión y en el mundo entero con la modernidad a través del internet poniendo nhhtelemino.com. Bueno, primera semana del mes de septiembre, volvemos con muchas ganas y volvemos con algunas cosas que ya les hemos presentado a ustedes hasta que esté todo el mundo en su lugar y podamos ofrecerles grabaciones nuevas. Hoy voy a invitar de nuevo a que José Luis Troitiña, el gerente del liceo, que en uno de los últimos programas nos hizo un resumen de lo que había sido el devenir de esta institución durante el tiempo pasado, durante lo que iba de año, pues nos cuente un poco cuáles son las novedades que tiene previstas para ofrecer a todos los socios y al público en general durante este tiempo. Señor Troitiña, cuando usted quiera. A ver, la verdad es que hacer un resumen de todas las actividades del liceo, cuando uno va pasando el día a día y vas viendo lo que va aconteciendo cada día y vas desarrollando todas las actividades, pues fluyen de una manera, digamos que perfecta y unas veces con sus problemas. Evidentemente, cuando programas y cuando haces actividad cultural, pues tienen los problemas típicos de cada uno de los actos, pero sí cuando uno le da por sumar y hacer una suma, una estadística de los actos que llevas y llegas a la conclusión de que en 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, llevamos en el liceo 207 actos,
pues casi te asustas, aunque seas el liceo y los que trabajamos en el liceo y la junta directiva del liceo seamos protagonistas, entre comillas, de alguno de esos actos, ¿no? Cuando sumas, impacta, la cifra llega a sorprender, ¿no? Y en todos esos actos pues hay muchas actividades muy variadas, hay actividades de música, hay actividades, actos literarios, actividades del mundo de la literatura, hay conferencias, hay conciertos, hay pues actividades de senderismo, la sección de senderismo del liceo, hay un abanico muy amplio de actividades y como tú has dicho también, pues creo que desde el liceo debemos destacar que muchos de esos actos, o la mayoría, son de carácter público, de carácter abierto, es decir, que una entidad cultural, una entidad privada, que las cuotas de sus socios, las cuotas de los socios del liceo, pues de alguna manera sirvan para dar amparo a esta cantidad de actos que son en un 90 y tantos % de carácter público y para todo el ciudadano de Orense, porque creo que es... Yo siempre me gusta decir que la generosidad de los socios del liceo, yo creo que esta ciudad no llega a valorarla. Cuando tú tienes un presupuesto que está nutrido, como digo, en un porcentaje muy alto, con la cuota de los socios y que esas actividades son para todo el mundo, pues creo que esa generosidad de los socios debemos empezar a valorarla no solo desde el liceo, sino desde la ciudad de Ourense. Una pregunta que yo quiero hacerte, vamos, a lo mejor tal vez resulte un poco fuerte, pero no, lo hago con todo el cariño del mundo. A mí muchas veces me dicen, pero oye, el liceo es un sitio donde solo van viejos. Y yo digo, hombre, pues es verdad que van gente mayor, gente responsable, gente que está con ganas de paz y de tranquilidad, pero también veo de vez en cuando jóvenes. ¿Tenéis previsto alguna actividad para conseguir ese otro público que tal vez nos falte? Es una pregunta complicada de responder, y porque yo creo que el liceo es una sociedad cultural que va desde los 16 años hasta los 90 y 100 y muchos. Quiero decir, yo creo que la actividad del liceo no está encasillada para gente mayor, porque es que si uno coge el resumen y empieza a ver que hay, pues las conferencias no son... ¿Qué pasa? Que desgraciadamente a muchas de estas actividades acude gente más mayor. Pero es que un concierto de Kepa Junquera no es para socios, para gente mayor, o un concierto de Emilio Rúa. A lo mejor un concierto de la Coral del Liceo, de la Coral de Ruada, se puede interpretar que sea para gente más mayor, o no, porque en la Coral del Liceo hay gente joven. Quiero decir, conciertos como Etiqueta Negra o Renegados, gente que estuvo por aquí, que está orientado a un tipo de público, digamos que más joven, pero creo que encasillar las actividades en gente mayor, Paula Carballeira estuvo haciendo un monólogo, Paula Carballeira no es una persona mayor, quiero decir... Que encasillar ese tipo de actividades en gente mayor, yo creo que la actividad del liceo es para todo el mundo. Sí, además lo que tal vez ocurra es que muchas veces la gente ni entra, entonces ve que es un edificio antiguo, que es un edificio solemne, importante, trascendente, y dicen, pues esto de jóvenes no es, aquí yo no entro porque no me atrevo. Pero si entran ustedes, yo se lo recomiendo que se lo digan a sus hijos, pues verán ustedes eso, que hay unas actividades que no están ni mucho menos fijas en un tiempo de mayores, es para todos los públicos. Bueno, si tienes alguna cosa que resaltar más, pues te invito a que lo hagas, porque te voy a invitar también en este momento para que dentro de un mes o mes y medio, cuando empiece la temporada, en el programa de septiembre, pues vengas a contarnos un poco cuáles son las expectativas que tenéis para esta próxima temporada. Perfecto, encantado. En todo caso, hablábamos antes de empezar el programa de que dar cifras y dar números y hacer una relación de actos resulta incluso aburrido. Para el que nos esté escuchando, nos esté viendo, yo invito a la gente que tenga interés en saber qué es lo que hacemos en la página del liceo, en liceodourense.com, y en las páginas de las redes sociales de Facebook y Twitter tenemos toda la actividad que hacemos publicada con fotos, con vídeos, con que cualquiera que se dé un repaso por allí y que vea lo que estamos haciendo y que de alguna manera nos ayuden a seguir creciendo y a seguir haciendo el liceo y haciendo Ourense. Pues muy bien, don José Luis, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por haber estado en su casa y haber participado a través de nuestra ventanita en todo el universo de la ciudad de Ourense y de nuestra provincia. Le esperamos a usted, ya le digo, en el primer programa de septiembre, y ahora, con su permiso, sigue el programa. Muchas gracias. Hola amigos, muchas gracias por recibirnos un día más. Hoy tengo que deciros que es uno de esos días alegres para mí, y es un día alegre para mí porque siempre es un día alegre aquel en el que puedo presentar un nuevo libro de un
autor nuestro y en este caso también un gran amigo. En este caso se trata de uno de los, para mí, más grandes poetas leoneses de los últimos años. Berciano, crítico literario, docente, miembro emérito y honorario de academias y de uniones de escritores pues, en varios países. Emilio Vega es uno, como digo, de los grandes nombres de la literatura castellano-leonesa actual. En este caso nos presenta su última obra que se titula Por el dulce sendero que conduce a tu nombre. Es un poemario, es uno de su extensa obra poética y, como siempre, quizá el denominador un poco común es el romanticismo, el canto al amor un poco amargo, porque esa amargura en Emilio siempre está presente, aunque a veces se difumine. También es un amor un poco místico, es un poco una mezcla de todo lo que realmente Emilio lleva dentro, que es mucho y muy hermoso. Como os digo, es una gran alegría. Yo creo que es una muy buena oportunidad para acercarse a uno de nuestros grandes amigos, porque ha estado aquí en Orense acompañándonos en diversos actos y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Y yo os lo recomiendo con todo mi corazón por el gran cariño que le tengo y por la enorme, enorme calidad de su obra. Por el dulce sendero que conduce a tu nombre, Emilio Vega. No os lo perdáis. Bueno, es una cara conocida. Muchas veces ha actuado en el programa en portada de televisión, concretamente de Telemiño. También aquí he tenido el placer de tenerle con nosotros en alguna otra ocasión, más de unas, pienso, o de dos o de tres, pero hoy siempre es novedad, porque ahora os lo va a explicar él, es don Juan Herbella. Es un hombre que durante mucho tiempo ha sido el responsable de la información de turismo del Ayuntamiento del Concello de Orense. Ahora ya no está en esa función, se ha jubilado, le está creciendo el pelo, como ustedes ven, está siendo feliz, es un hombre contento y satisfecho. Le pasa como a mí con lo del pelo, que cuando estamos felices, fíjense ustedes cómo se nos pone. Y ha accedido a venir para contarnos algo. Perdón por la broma del cabello, entre peludos da el juego. Y yo lo que quería es que me contaras exactamente por qué te he invitado, porque en vez de decirlo yo, que sería lo normal, prefiero que lo digas tú. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por haberme invitado, porque te aprecio mucho a ti, bueno, y también a los componentes de Telemiño, que son muy conocidos. Como tú bien has dicho, pues concurro no tanto, pero bueno, sí, concurría que todas las tertulias que teníais todos allá en Telemiño. Y más que nada, pues eso, gracias por haberme traído al programa, porque siempre es un placer estar contigo, tomar un cafelito, todo se haya dicho. Y de paso, pues al mismo tiempo aprovecho un poco pues para hacer un poco resumen de las, digamos, actividades que sigo teniendo, no todas las que tenía, porque evidentemente ya muchas las tuve que dejar porque, bueno, las circunstancias lo mandan por estar jubilado, ¿no? Pero bueno, la inquietud de los libros siempre fue una cosa que me llamó mucho la atención y sobre todo, pues, que siempre me gustaron mucho. Lo que tú comentabas hace un momento fuera de programa, ese olor de la tinta de los libros, esos libros que aparecen muchas veces subliñados o marcados, pues eso es importante. Creo que esa costumbre se está perdiendo y realmente, pues, a mí me da un poco de pena, porque cuando estudiaba siempre marcábamos aquellos apartados que eran interesantes para recordar, ¿no? Hombre, hacer notas, hacer fichas, subrayar los libros, es, vamos, de cajón, es el elemental. Sí. Un estudiante que no marcha un poquito el libro, que no subraya, no es un estudiante, es un lector tonto. Hasta incluso para las chuletas. Era claro, la fábrica de chuletas, que entonces era una maravilla. Ya eso pues se perdió. Bueno, pero cuéntame exactamente algo, porque yo no sé por qué te imagino en un puente ahora, y creo que algo de los puentes vamos a hablar. Yo tengo publicado cosas muy relacionadas con la ciudad y sobre todo también con la provincia. Tengo publicado un libro sobre las fuentes, publiqué un libro sobre las fuentes monumentales, que ya anda por ahí, ya lo tengo visto en varias librerías y bueno, va teniendo bastante salida. Y luego he quitado uno sobre los puentes y lugares seguros de paso,
que es un compendio de todos los puentes existentes en la ciudad de Ourense, no en la provincia, en la ciudad. Pero coge todos, o sea, todos los que tienen un curso de agua por la parte inferior están reflejados en este libro. Y como detalle curioso, bueno, pues ya sabéis que soy un poco aficionado también al dibujo. Todos los, digamos, puentes los acompaño con un dibujito a mi manera, pequeños dibujos, tampoco son, digamos, grandes dibujos artísticos, pero sí, bueno, un poquito para consignar, pues eso. Yo creo que el mejor acompañamiento de un libro es una fotografía, y sobre todo en este caso un dibujo mejor, porque el que lo dibuja, no sé, parece que se pone más en materia, ¿no?, con lo que tiene que designar. Ya digo, es un recorrido por todos los puentes orensanos, de los puentes de toda la vida, Puente Romano, Puente Nuevo, Bendito Ferroviario, hasta cosas muy curiosas como, por ejemplo, en Santa Cruz de Rabaldo, en el término del Ayuntamiento de Ourense, pues hay unas poltras que son una especie de piedras que se ponían antiguamente en los cauces de los ríos para saltar la gente porque no tenían puente, ¿no? Y bueno, que lo recojo con detalle, ¿no? Y luego después un poco también las características, o sea, el tipo de construcción, qué tipo de piedra, la utilidad, y también un poco la historia. O sea, muchas veces los puentes se crearon, pues evidentemente para dar paso y dar servicio, pero también otros muchas veces tuvieron una historia pues relacionada con el tema de su utilidad práctica. Y más o menos, un plan sencillo, pero eso sí, con mucho cariño, pues es lo que dedico, en este caso, pues el libro. Tengo que hacer un agradecimiento importante, y es que esta publicación de puentes salió ya en el diario La Región. Salía, pues cada 15 días salía publicado en el jornal La Región, y estoy un poco, porque esto todavía no lo ha presentado oficialmente, porque tiene que ser la Diputación quien haga la presentación, pero claro, estamos en el verano ahora, me imagino que hasta septiembre no saldrá. Y bueno, pues a partir de ahí, pues supongo que la región pues también tendrá interés en promocionarlo, porque no deja de ser un trabajo que, de alguna forma, pues también es su vida, ¿no? Porque ellos han colaborado también activamente y, sobre todo, teniendo la paciencia de aguantarme, ¿no? Cuando se produzca, no el aguantarle, sino la aparición del libro, pues estoy seguro que la región lo cubrirá suficientemente, que Laura, en fin, cualquier otro informador del programa El Rompecabezas, también La Arena del Rompecabezas, que es un encanto, pues lo darán la información. Nosotros hemos dado la primicia, pero no presumimos de eso, es una casualidad. Cuando yo he invitado a nuestro amigo a venir, pues concretamente no sabía nada. Bueno, y 3 más libros. ¿De qué vas? Y yo traigo este otro libro, que no es mío, por supuesto, pero que creo que es un libro muy interesante, que también lo editó la Diputación hace 4 o 5 años, no me acuerdo la fecha. Y está muy relacionado con los tiempos en que estamos a vivir y sobre todo con los tiempos festivos. ¿Quién es el pueblo que hoy no tiene su fiesta patronal, ¿no? Acabamos de tener San Benito en 50.000 sitios. Y en toda romería es fundamental el pulpo, el polvo, como se dice ahí. Entonces Fidalgo Santamarina, que fue un hombre muy importante a nivel etnográfico, pues daba clases en la UNED, publicó un libro moi curioso que é este que tenéis en la mano, que se titula Polas rutas do polvo e dos polveiros tradicionales de Ourense. Es un poco todo el compendio de lo que es pues el proceso del pulpo, desde su captura, los diversos sistemas que tienen de captura en la zona de pesca, a la distribución y hasta, y sobre todo lo más importante, pues el condimento, o sea, porque el pulpo parece que, bueno, lo comemos, pero hay muchísimas maneras de condimentarlo y cada uno requiere una técnica especial. No son una técnica del otro mundo, pero sí. Oye, la técnica siempre la mejor es la técnica de la abuela propia. O sea, como las recetas de nuestras abuelas, ya pueden venir luego después todos estos cursos que hacen condimentos extraños de la Nouvelle Cuisine y demás cosas, que donde esté el sabor, el condimento. ¿Cómo dice el vasco de la televisión? Que habla poco. El fundamento, con fundamento y con perejil se resuelve todo. ¿Alguna cosa más, don Y simplemente, pues nada, recomendarlo, sobre todo el del polvo, porque el otro ya, cuando sea en su momento, lo anunciaremos, posiblemente aquí en este maravilloso salón del Liceo, lo haremos la presentación, y bueno, pues la haremos un poco más de... Y de momento es lo que tengo así en perspectiva. Pues muy bien, saboreamos el olor al pulpo, a la gallega, muchas posibilidades, el pulpo feira, en fin, no voy aquí yo a citar, porque además no sé mucho de ello, así que no quiero yo tirarme una pretensión que no tengo.
Gracias, don Juan Herbella. Siempre es agradable tenerle en el programa. Pues un placer estar con vosotros, estar contigo, con las chicas, las técnicas. Un saludo para los de Telemiño, que hace tiempo que no voy por allí. Me llamaron la atención porque fui... No los abandones. Que debía de ir por allí, pero la verdad que hay veces que, bueno, ando historias y pereza. No andemos engañados. Bueno, ya lo ha reconocido. Pereza. Bueno, pues gracias en nombre de los que te la tienen que dar cuando vayas, que yo te la adelanto yo para que te veas más obligado. Y el programa sigue, y sigue así. La nueva organización del desgobierno. Ya les hablé hace tiempo de este libro, pero es que realmente es un libro singular y es un libro que yo les recomiendo realmente. En relación a algo que nos ocupa desde el 20 de diciembre, que es el gobierno en funciones, dice el autor, sin gobierno y con administración puede gobernarse de alguna manera. O sea, que estén ustedes tranquilos porque hasta que se pongan de acuerdo estos muchachos que son los políticos que nos rigen, pues bueno, podemos seguir funcionando. En Italia estuvieron varios tiempos y decían, porco gobierno, y bueno, se peleaban, porque estos los partidos políticos es ni más ni menos que una especie de grupos que pretenden gobernar, son oficinas de colocación, votan unos a otros, en fin, el desmadre. Y este libro narra la historia y dice cosas muy importantes, dice... Comúnmente se acepta, por tanto, la equiparación entre organización y gobierno, por un lado, y desorganización y desgobierno por otro. Las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. Por respeto al pacto social y por temor a la amenaza de una represión, es, y no el hipotético pacto, lo que de veras asegura la obediencia de los ciudadanos. La organización no son las normas, sino lo que el ejecutarlas haya establecido concretamente el poder político. Y dice algo que realmente pues, me chocó la atención, porque está por aquí y se lo voy a buscar para ustedes. Lo tenía subrayado, dice, si el sustantivo Estado necesitase de un adjetivo calificativo, al Estado de Carlos I habría que llamarle Estado militar, al de Carlos II, Estado levítico, y pasando por el Estado bolsista de Mendizábal, llegamos al Estado negocio del rey Juan Carlos. Con eso está dicho todo, para que vamos a... Y los resultados de ese Estado negocio, pues es la situación de la corrupción, de todos los follones que hay. Esperemos que pronto salgamos de esa situación. Yo creo que ya no queda nada más que decirles, que darles las gracias por la atención que nos han prestado y decirles que leer es un placer, es un programa que produce Telemiño aquí en el Liceo de Orense y que les recuerdo a ustedes que el Liceo de Orense, para los que no son de Orense y no lo conocen en nuestra ciudad, es el centro cultural más importante de la ciudad, sin discusión. Y nos puede ver también a través del canal 133 de R Televisión. Por favor, háganme un poco de caso, leer siempre, lean ustedes, leer es importantísimo, hagan leer a sus hijos, a sus parientes, a quien puedan. Leer no solamente es un placer, es una necesidad. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y volveremos con ustedes en próxima fecha. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadáns distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. Paraísos hay muchos, pero solo en muy contados casos la naturaleza ha volcado todos sus recursos para que nuestros 5 sentidos se sientan confortados. Este verano, reserva tu estancia en Camping Paxariñas. Disfruta de este maravilloso entorno y de todos nuestros servicios. Tendrás unas vacaciones inolvidables. Camping Paxariñas, paraíso natural.
Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Buscamos tu armonía. Cuidamos de ti. Policlínico Calma, Allariz. Ola, amigas e amigos. Parece que ainda foi outro día cando comecei a ter o peto preparadiño para o novo programa de Telemiño. Pero rematamos a tempada, pero esta semana ainda temos programa preparado no verán a xogar. Xogar manténnos vivos, xenera enerxía, e non só deben xogar os nenos e as nenas, senón que todos, os grandes, os avós, as aboas, en familia, cos amigos. En Telemiño quixemos demostrar que sitio nos gustou moito para elo, Castrelo do Miño, e alá nos fomos nadar, a barca, a vela, a xogar. Cuando los egipcios llegaron a la luna, encontraron selenitas comiendo aceitunas. Pero lo que sin duda más les impresionó fue ver piedras noritas bailando esta canción. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Ben coñecida é a nosa terriña da Chispa ca súa bravura nas temperaturas, pero tamén temos moitos recursos para refrescarnos. E ata aquí nos viñemos a Castrelo de Miño. Será por actividades. Para inventarse divertidos, jeroglíficos, saltaron tanto de la emoción que lunamos provocaron. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Con las palmas hacia afuera y moviendo la... Clube Náutico Castrelo de Miño unido sempre, Aquí no verán, como non podíamos faltar. Eu ando por aí revoloteando todas as alternativas de ocio e Castrelo de Miño ten que estar presente aquí en Telemiño, Home, desde logo, o verán en Ourense non se pode entender sin a oferta de actividades que temos aquí no Club Náutico de Castrelo de Miño. Mira, hoxe vimos un pouco a gravar actividades, escapamos, vamos unha tarde e vamos ver o movimento que hai ali na auga. De paso tamén ao mellor algún chapuzón ainda nos damos, non? Pois eu creo que hoxe fai falta, porque estamos nun dos días máis calurosos de todo o verán e agora pronto poderán ver todos todo o ambiente e o movimento que temos. Porque que alternativas temos, Gabriel? A ver. Pois mira, por un lado damos cursos de iniciación e perfeccionamento de varias modalidades náuticas. Temos de vela lixeira, de windsurf, de catamarán a vela, e despois de remo olímpico e de piragüismo. A parte dos cursos, temos unha oferta de aluguer de material que calqueira pode vir claro, que é asequible a calquera persoa que non haya tido un contacto previo con estas actividades, porque temos kayaks de recreo, tabuas de paddle surf, hidropedais, tabas de windsurf, barcos de vela, de todo, é dicir, que hai para os que non, digamos, non teñen coñecementos e tamén hai oferta para os que xa son practicantes habituais. Entonces, isto nos permite que durante todo o verán haxe unha afluencia de xente moi importante. É dicir, o Club Náutico genera a maioría da actividade que se desenrola aquí en torno ao encoro de Castrelo de Miño e entre a xente que ven aos cursos e a xente que ven por libre, pois a
hai un gran ambientazo. Despois xa veredes tamén que hai xente bañándose. Claro, que queríamos dicir, porque nenos, nenas vamos a topar, pero mozos e mozas tamén, non? Hoxe un pouquiño de todo. De todo, hai desde nenos pequeniños, mozas e persoas maiores. E agora quedeme con unha cousa, porque claro, xa estamos rematando o noso programa no verán a xogar. E casi está o verán tamén aí no fondo, como cando nos cuidemos xa estamos empezando cóleme, coches en la mar. Témolo igual durante todo o ano. Todo o ano, nós ofrecemos actividades todo o ano. Moitas veces a xente pregunta, estamos abertos todo o ano. Vai un pouco en función de das ganas de cada un e tamén, a ver, frío non, coxe, mira que non hai equipación para non pasar frío, verdade? Claro, no inverno nós temos un equipo de vela lixeira, un equipo de remo olímpico que adestran todo o ano e van a competicións e non teñen medo á auga, nin ao frío, nin ao calor, nin a nada, nin á chuvia. Imos xogar, pareceche? Parece. Vamos a xogar. Saltaron tanto de la emoción que el amor provocaron. Estamos Selenitas. Había que ir darse un chapuzón, ¿o qué? Sí. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ¿dónde ves? De Madrid. De Madrid. ¿Y tus compañeros igual? No. Estos chicos todos por aí, porque mira, escaparon. Hola, hola, saludos, xa que non queredes falar, aí, hola. Que vades facer hoxe? A ver, contame. Hacer windsurf. Windsurf. Lleváis aquí muchos días, soy la primera vez en Castrelo, cuéntame un poquito. Vinimos el año pasado mi hermano, un amigo y yo, y pues llevamos desde con allá. ganas. Claro. Y repetís, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia? ¿Cómo se vive hoy, por ejemplo, el calor que hace en Orense? ¿Refresca ahí el agüito o no? Sí. ¿Se lleva bien? Sí. ¿Os salpicáis después y hacéis peleas de agua o os concentráis en el windsurf? Después de las clases a veces habla poco. Que lo paséis muy bien, ¿eh? Claro. Venga, pues nada, a disfrutar. Gracias. A salpicarse, coche mola. ¡Oh, qué calor fai! Las piedras bailando esta canción. Fue así como los Selenitas bailaron de cintura. Con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. Emilio, envéxote porque ti eres dos que disfrutas de Castrelo todo o ano. Refrescas a xente, aí ca tua terraciña con todo, e préstase un paraíso isto aquí, non te aburres, ou que? No, aquí é imposible aburrirse porque, bueno, sabedes como está hoxe. Cando non hai unha volta ciclista a España, hai un campeonato de vela, ou concentración de motos, ou bueno, temos xente na terraza, xente comendo, ahora arqueólogos aí que están escavando un castro. O sea, que tería miles de actividades hoxe para cubrir, ou que? Si, hoxe podía estar aquí grabando todo o día, e volver mañán, e incluso volver para a semana. A ver, que te chama a atención ou que nos poderías contar? Triatletas, que andan por aquí? Aquí hai de todo. Mira, viste a xente, algún campeón olímpico que quedou a semana pasada en piragüismo nos Xogos Olímpicos en Río de Janeiro, que estuveron por aquí entrenando ainda fai 15 días. O sea, que se mollaron nestas augas. Sí, que estuveron aquí, e digamos que parte desa medalla ten unha componente aquí do Miño e de Castrelo, hasta nenos na escola, xente que fai triatlón, xente que ven nadar, e pois xente que ven simplemente á terraza a tomar un viño. Bueno, quédate conta que estamos tamén aquí como no corazón do Ribeiro, tamén rodeados de... Aquí temos auga, pero hacia atrás temos aí un monte rodeado de viñedos. Pero se vos animades, podedes pasar aquí calquer día do ano, os 365 días do ano. 365, sí, porque isto ahora está máis animado en verano, pero, bueno, sempre hai algo que facer tanto en inverno como en outono, como na primavera, na mañán, na tarde, na noite. Pois nada, vamos a xogar. Vamos. Tanto que un cráter en el suelo se abrió. Fue así como los Selenitas bailaron de cintura. Con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. A ver, vos que alternativa decidiste de escoller en Castrelo? Ni vela, ni barco, baño? Baño. Un refresco. A ver, que vindes en pandilla? A ver, contádeme un pouquiño. Venimos porque estamos en casa y con el calor que hace, lo mejor es el río, la piscina, y como piscina ya estamos cansados de ellas, pues venimos al río normalmente. Que agudiños. E mira, das alternativas que tendes, escolledes algunha ou solo baño? De momento solo baño. As chicas. Esa é moi boa alternativa, el amor en verano, como mola, a min gústame, que non falte. Aparte dice que se agudiza bastante no verán, ou que? Claro, ese calor que... Hai que refrescarse. Pero así que vos chame, ahora, por exemplo, temos vela, temos barco, non vos chama nada? Sí, pero bueno, sé que pagar todo ya... Mira, hoxe que estades a rascar a barriga, pero bien. Sí, claro. Tamén mola. Estades de vacacións? No, bueno, día libre. Yo estoy de vacaciones. Sí, porque se están acabando, non é por nada. Sí. Depende de quién, claro. Ai, amigo, que me dades unha mexa porque creo que vivides bastante ben. A ver que se note aí. Carra, joda. Eu vou seguir traballando, ala, chapucear por aí.
Ai, que rica está, que rica. Como estades? Fresquísimas, non? Nadade hasta aquí. Vinde hasta aquí, vinde a min. É que eu non son moi boa nadadora. Me escapa un pouco. De cabeza. A ver, contádeme, que decidides de actividade? Baño ou algunha máis, algunha outra alternativa? Baño. Baño, sí, hai que refrescarse. Daderlle un chapuzón aí á cámara, así para arriba. Non me namolledes moito, pero así para arriba. Ala. Des que vades facer? Que aventura vades vivir hoxe en Castrelo? Pues vamos a ir por ahí, por el fondo, para... Quen vai guiar o barco? Quen o vai levar? Un monitor. Ah, bueno. Tú, Enma, valo levar? Sí. A ver, Enma, por aquí. Voy a conducir. E tú como te chamas? Juan. E tú vas conducir o barco? No, Ah, tú vas conducir o barco? Sí. Bueno, casi vou esperar outro barco con monitor que non me fío. Non sei se vos sedes capaces de levar o barco ben por aquí. Sí, lo sé, que fui en Optimis. Ah, entonces xa controlas no tema. Sí. Alberto, monitor, vasme dicir que parece que me estabades falando en chino aí preparando o barco. Tamén hai que ter en conta a terminoloxía o que son os conceptos, porque, mira, explícame incluso os pequenos, xa que as súas palabras correctas, e eu non me enteraba de nada. Pasa que el primer día les damos media hora de introducción, estos chavales, por ejemplo, que están aquí, es el segundo día que navegan. Pero moi ben, moi controlado, más o menos van controlando todo poco a poco, diciéndoselos para que los vayan incluyendo en el día a día, cómo se llaman las partes del barco, y poco a poco, sobre todo, que no cojan miedo a la hora de todos estos términos nuevos. Eso que me gusta, Alberto, que mira, non collan medo, que disfruten, e ao mesmo tempo cantos coñecementos se adquiren, Ainda está amarrado o barco, non? Sí, todavía Que vaste ti con eles agora, porque me dixeron os nenos que iban conducir eles. Como se dice? Conducir non é a palabra. Gobernar, el que lleva el barco es el patrón, realmente. Ahí está. Pues va un monitor con ellos para que se sientan más seguros, y después cuando cogen las nociones básicas ya salen ellos a navegar con independencia, e iría yo al lado en una lancha. Pues nada, a gobernar. Encontraron selenitas comiendo aceitunas, pero lo que sin duda más les impresionó fue ver piedras noritas bailando esta canción. Así fue como los egipcios bailaron en la luna. Boogie lunático, con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. Boogie lunático, la canción también les no barco no, en la vela, bueno, vou a ver, se non é moi complicado, pero creo que non. provocaron, así fue como los egipcios bailaron en la luna. Para min sería complicado... Para nada. Tú crees? Home, Nunca subín en ninguna destas. Rapaces de 8 anos... Danlle. Sin problema ningún. Pero unha xa un poquinho maior e ao mellor o cerebro está un pouco máis... É moi fácil e intuitivo. Sí. O home non quería auga e entonces pola conta que lle ten está por riba. Mira, tú crees que o lado lúdico é o que máis te incentiva a tirarte, a poñerte aí? Pois vamos probar... Sí, é algo novo, algo que aquí o se de interior non se ve, o da vela, o de windsurf, só se ve en películas. Que o que eu digo, en Castrelo de Miño tamén se fai windsurf. Fai moitos anos. La canción tamén le sirve para... Temos ata un clube aquí. Pois, bueno, non exactamente o club non é de aquí, é do Concello de Avión, é o Club de Piragüismo Fluvial de Avión, pero bueno, bastante a miúdo baixamos aquí a Castrelo de Miño a realizar os entrenamentos, aproveitando que temos aquí unha pista fija, unhas calles marcadas por bollas, e eso permítenos pois entrenar a distancia exacta para logo ir ás competicións. Porque claro, non descansades entón, nos andamos facendo un programa no verán que as alternativas de ocio que temos na provincia de Ourense. Entón vos non descansades? Pois non. Ou tomades o entrenamento tamén como o lado lúdico, hai como unha xogueta? Bueno, hai un pouquiño de todo, Está a parte lúdica, non? Un deporte de brao para que a xente disfrute deste deporte acuático, pero logo está a parte de entrenamiento que se leva a cabo durante toda a temporada. Bueno, temos de descanso un mes, o mes de outubro máis ou menos, e despois xa volvemos a empezar ca temporada seguinte. Resumindo, aunque sea entrenamento, fano xogando, disfrutando, non se lles ve Sí, aí bueno, moito... o principal é que disfruten da actividade, ese é o principal, porque se non hai un disfrute, pois tampouco ao final non hai un achegamento a actividade deportiva, non? Xa bastante duro é ter que entrenar durante todo o inverno, co frío e que contra as condicións climatolóxicas, como para ainda por riba pois impoñer algo estrictamente profesional, por dicilo así.
chegamos a disfrutar, nos apuntamos, eso sí, sempre moi ben protegidos, e aí cun bo patrón, cun bo gobernador que nos vai levar aí, Gabriel. Así que vamos dar unha voltiña, que vos parece? Esther, ti tamén te apuntas, sí. Eu casi deixo o micro que vou a relaxarme tamén. A disfrutar que se acaba o verano. El resultado fue espectacular, pues existía vida extralunar. Saltaron tanto que un cráter en el suelo se abrió. Fue así como los selenitas bailaron en su luna. Con las palmas hacia afuera y moviendo la cintura. El resultado fue espectacular, pues existía vida extralunar. Saltaron tanto que un cráter en el suelo se abrió. Así fue como las egipcias bailaron en la luna. Fue así como los selenitas bailaron en su luna. Así fue como las egipcias bailaron en la luna. Fue así como los selenitas bailaron en su luna. No verán a xogar, Peñauga! E bueno, vou vos avisando, Está aí, a volta ao cole. Cando petemos, xa estamos empezando outra vez. Sí, xornada escolar. Pero, mentras tanto, ainda imos disfrutando algo e concienciándonos de como será esa volta, e así nos lo contan algúns cativos e cativas. Espero toparme os meus amigos contentos, e as clases divertidas, nos recreos que nadie llore, pasámoslo moi bien, porque xa me estaba aburrendo de tantas vacacións. A volta al cole, pues, hombre, a veces no tienes ganas de ir, pero otras veces sí, porque quieres ver a tus compañeros y quieres volver a verlos, a tus profesores, y una nueva aventura este año. Ola, amigos e amigas. Seguro que a volta ao cole é como unha sorpresa, porque non sabes que profesoras vas a ter, non sabes en que clase vas a ir, non sabes que libros vas a ter, non sabes nin o que vais a facer. Por eso seguro que todo vai a salir ben, porque a volta ao cole é moi, pero que moi chula. Pois non vamos a ver que deberes temos e que nenos temos e que profesoras temos, pero, bueno, o cole hai que ir. Si que ir vaise, pois vaise. E imos xogar a escondite. Mentras ides a publicidade, eu escóndome a ver se despois me atopades, vale? Venga, voltamos aquí. Consigue con La Región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 €. Más información en La Región o en el teléfono 988 60 40 76. La Región. Lo que cuenta es Ourense. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadáns distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto.
¡Oye! ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. ¡Sé lo que necesitas! Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Tachan, por min, xa estades de volta, verdade? Claro que sí. Pois nada, continuamos. E a verdade é que temos que decir que en Telemiño supuxo unha experiencia grandísima este tipo de alternativas de ocio no que pasan os nenos e as nenas o verán. E hai moitas cousas das que vivimos que nos encantaron, en especial a que fomos gravar desta vez. Xa veredes. Granxeira, último modelo. Aquí nos viñemos de campamento a Chaira de Amoroz, moi pretiño de Celanova. Veredes que aventura! E ora agora viras tú, e ora agora viro eu, e ora agora viras tú máis eu, e ora agora viras tú, e ora agora viro eu, e ora agora viras tú máis eu. Poña aquí o seu veciño, poña aquí o pelo do meu. Regalos que nos dá a vida e a choiva trouxonos un regalazo que aquí que de casualidade vos coñecemos. Vimos nenos mollados en Celanova, pero hoxe temos un gran sol e descubrimos vos a vos. Dime exactamente onde nos atopamos, quenes sondes, bueno, o regalo que nos destedes a Telemiño para vos xa veredes. Vale, pois bo día. Estades agora mesmo no Centro Terapéutico Cultural Educativo a Chaira de Amoroz e o que facemos aquí a nosa principal labor é a actividade terapéutica. Entón, nese eido traballamos con discapacitados psíquicos, traballamos con toxicómanos en proceso de recuperación, traballamos con autismo, xente con depresión, en fin, calquer tipo de problema. E a maiores facemos actividades para familias, por exemplo, veñen pais con nenos, para un pouco que coñezan, disfrutar en familia, claro. Que teñan un contacto cos animais, e que coñezan un pouquiño o entorno, como viven un pouco nun estado natural, non metidos sempre nun box. Non escoite ningún ruido, único teu tractor, que aparte hai moi bo piloto. Pois sí, e logo o outro eido no que nos movemos e que nos interesa moitísimo é a educación, non? Aquí o que pretendemos é que os nenos recuperen o contacto ca natureza, que coñezan os animais, non só os cabalos, sino todos os animais, os paxaros... Sí, vimos de todo, verdad, que podemos ir investigando saltóns, que xa son uns artistas enganchándose, despois van nos soltar... Coellos, serpes, pois ao mellor outro día de repente decimos, hai unha lagoa aquí preto, pois imos pescar ras, eu que sei, ao final, claro, soltámolos todos. Pero que vexe que con moita calma, que facedes, o sea, natural, sin moitas, odes aí os monitores, os guías, e os nenos, ao final, acabate sendo unha gran familia. Pois sí, bueno, a verdade é que son así como un pouco anarquista, non? Entón, chegamos aquí e os nenos pregúntame, bueno, que imos facer hoxe? Eu digo, bueno, o que surda, non? E de repente, pois imagínate, eles collen uns sachos, empezan a facer ali un burato, e logo fan un rego, empezan a levar agua, pois, e pasan media mañá, pois eso, facendo un río, facendo unha lagoa, ou eu que sei, por exemplo, como estaba facendo o Tiago, de repente empeza a facer unha estrutura para facer unha... Dixome que iba a facer un chalé, a ver se damos ao rematar, se me quedo xa por aquí. Sí. Despois vimos que na ruta, por exemplo, do tractor, que temos tamén miles de recursos. Sí. E que están aquí, que non hai que... Claro, efectivamente, non? E logo, pois, tamén ensinarlle un pouco, pois, as plantiñas que hai no noso entorno, bueno, os animais, como vos decía. Eu que sei, por exemplo, este ano viñeron excursións de nenos de Ourense, da capital, que non sabían o que era un toxo, o que era unha xesta, Claro, entón, un pouquiño
que coñezan o noso medio natural, non? E sobre todo, o sea, para a nosa prioridade é que disfruten. Aí está, é que nos gusta, disfrutar. E eu Claro. digo unha cousa, mira, xa se remata o noso programa que é no verán a xogar. Podemos ter igual continuidade do disfrute este que ofrecedes durante todo o ano? Bueno, as actividades con nenos, sí, os sábados tamén facemos actividades, pero xa son a nivel particular, non? Isto é un campamento, ademais, bueno, este ano tivemos, o ano pasado, tivemos a fortuna que a Diputación tamén nos axudou un pouquiño, non? Por o tema da conciliación familiar e tal. Entón, claro, o forte é no verán, pero logo nós durante todo o ano temos Seguides actividades. que a porta aberta, non? A Sí, porta sí, está sí, aberta sí. e aquí podemos volver petar. Claro, A ver cando se temos a queirades. sorte de volver coincidir porque dámonos con ganas, Sí, cando Mira, faloume aí Cris a monitora de algo de pan que facedes ás veces. Hoxe chegaremos sí. a iso? O se xa se nos vai quedar o No, tempo. vamos facer un xantar ahora mismo todos, Pero sí, Venga. Que ben o pasamos, Que tal estás aí arriba? Bien. Como te chamas? Gonzalo. Gonzalo, vaya actividade que chula que tendes. Bueno, tendes mogollón de cosas que andaremos por aí. Pero ahora que tal no cabalo, como se chama? Toxo. Toxo, que nome máis bonito, é fermosísimo. É como se monta, a ver, que experiencia tes aí arriba? Taches algunha vez ou é a primeira vez? No, máis veces, monté. E xa en Toxo ou noutros cabalos? Tamén en outros, pero yo en realidad voy en trote solo. Mira, que aventura me contas aquí en esta chaira da Moroz? Que me contas? Bueno, que é moi divertido e... Veixo que vayas no Toxo. Mira, fíaste do guía, así. Toño, a ver, cal é a túa labor, que aquí todos os días con nenos, nenas... A verdade é que na natureza o entorno é perfecto, Es fabuloso, la verdad. Yo soy de Orense, ¿vale? Yo vivo en Orense. Lo que pasa es que siempre me gustó la naturaleza y los animales todos me gustan, ¿vale? Y entonces, pues simplemente estoy aquí, pues eso, ayudándole al compañero y me encantan los caballos. Y les estoy intentando enseñar a los niños lo que yo sé. Claro, pero vexo que o facedes dunha forma moi natural, non? Vemos Sí, nenos sí, por todos os lados que disfrutan do entorno, que se moven sin ningún tipo de perigo. Es que eso es lo bonito, que se muevan, porque tampoco tienen nada que... No hay ni pozos, ni, ¿sabes? No hay... Nada que temer. Exactamente, exactamente. Entonces pueden estar tranquilamente. Tranquilamente, hombre, son niños, hay que echarles un ojo, ¿sabes? Pero no hay problema. Aparte aquí no hay coches, como ver, no hay carretera, no hay nada. Que estupendo, é maravilloso. Exactamente, pueden Nós ainda nos disfrutar. queremos dar unha volta por aí adiante para ver un pouquiño que le vades facendo no verán, e nos apuntámonos, non? Hombre, Vemos, sí? claro que sí, claro que sí. Y os va a gustar, ya verás, os va a Venga, gustar. vamos a la Esther, venga, que está estupendo, maravilloso. Poña aquí o seu pesiño, poña aquí o dedo meu, tira lá o seu pesiño que pra eu Bueno, ao final teño que traballar, fixeronme traballar por aquí, bon día. Se podo soltar, isto quedou seguro, Eu boteiche unha man e quedou seguro a cousa. E a ver, e agora que che falta por facer para rematar aquí? Agora preciso pôr aqui mais paus. Para depois fazer aqui um pau no meio, depois ali igual a este. Que depois pego numa manta que nós temos lá dentro, tapa assim. Pego num pau enorme, ponho aqui, depois ponho a manta por cima do pau e faço uma tenda. Eu creo que me valía a min. Valíame para min para vivir aquí. Eu fago unha cociña por aí, poño a cama por aquí. Non e, bueno, dá. o pis e esas cousas, pois xa vou, teño un monte de sobra, ou que? Non dá. Non dá para facer un Isto fogar é aquí. muito pequeno. É pequeniño, a min chégame. Eu teño unha casiña que é así, pero é feita por vós. Que chulada, que acolledora. Tienda de campaña. Aí tamén se meteu pipiña, tamén lle apeteceu vir. Sí. A ver, quen tuvo a idea desta tendiña tan acolledora? Eu, ela. Entre todos vexo que colaborades, non? Eu tamén. E mira, que facedes aquí nesta casiña? Relaxarvos, que máis? Non sei. Ai, dormía eu, pero mal é que non son horas aí na veña. Nós ao noso ritmo, papá e mamá. Hai que traballar. Como te chamas? Olalla. E Olalla, quen é aquí o que tes de compañeira? Es Pipa. E quen é Pipa? É unha perra que ven ao campamento. Ai, tamén anda de campamento. Como me gusta o campamento que tendes aquí, De verdade, por casualidade atopeivos, pero que é maravilloso. Todo isto que me estades contando, que estades facendo. A ver, normalmente que soedes facer por as mañás? Veixo que con moita calma. Non? Montamos a cabalo,
A veces facemos manualidades e fixemos unha casa para que entren os bichos e para que coman. Mira, o que estades en contacto coa natureza sempre. E algo me dicen de que montades a tractor, é certo? Sí. Que maravilla. Tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotable. Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado. Hoje nós fomos ver as vacas, nós fomos ver também, fomos montar de cavalo, fomos a muitos sítios. Vou ver a colégio. Sim. E gostas do colégio? Sim, muito. E gostas deste sítio como para vivir? Sí, a mí sí que me gusta vivir, pero tamén me gusta este micrófono, Tiago. Devolvemos para continuar ca reportaxe, que vos parece? Seguimos co paseo que estábamos facendo, sí? Como me está gustando, tanto que non damos arrancado de aquí. Que lindo, que fermosura, que contacto ca natureza. Mira, limamos, temos de todo. Mira, ali están investigando arqueólogos. Seguimos animando a xogar. Que estades aburridos? Que non sabedes que facer? Pois tomade nota. Xa vedes que ben o vades a pasar. Atentos. E agora momento conselliño, tamén está ben ter algo de tranquilidade, de relaxación, forma parte de mimarnos, de querernos. Tomade nota. Amigas, amigos, nenas e nenas, o consello desta semana ven dado en mans de Alberto, naturópata do Centro Mandala en Ourense. E a miña preguntiña é: como facemos para relaxarnos? Mira, xa non digo só nenos e nenas, senón tamén os adultos, papás, mamás, educadores en xeral. Que consello nos das? Cantos minutiños podemos ou non relaxarnos? Se é posible, claro. Posible, non cabe dúbida.
Se nos orientamos aos nenos, a primeira idea que me gustaría transmitir é que os nenos son eclosión de vida, e que telos quietos máis ben antinatura. Entonces estamos en época estival, estamos en época de que se divirtan, que xoguen, que se movan, que tropecen, que caigan, que salten. E iso desestresa. Moitas veces pensamos en relaxarnos solo como estar quietos, estar en unha postura de meditación, correr, desfogar, eso relaxa moito. Todos os nenos desfogan así. Vamos a empezar por aí. O sea, que a veces dicimos, o meu neno enreda demais, é hiperactivo, esas terminoloxías. O neno xoga. O neno é neno. O neno xoga, claro. Eso é o principal. Despois é verdade que certas prácticas de relaxación nun entorno concreto ou, digamos, académico poden dar bons resultados ou en casos concretos, non? Ou se estás experimentando tamén con meditación en nas aulas, pero, bueno, estamos onde estamos, que xoguen o primeiro. Despois, para relaxarnos, eu tamén abogaría porque os pais son os primeiros que teñen que dar exemplo. O entorno familiar é importante, os nenos aprenden observando o que fan os maiores, sobre todo o seu núcleo familiar, os seus papás. Se queremos un neno relaxado, teñamos unha casa relaxada, uns papás relaxadiños. Entonces, consello que os papás aprendan e practiquen algunha técnica de relajación, algunha técnica de meditación, ou algunha disciplina que lles manteña sosegados, yoga, tai chi, calquera cousa deste tipo. Non nos vixan tan apurados, non? Moitas veces, con o noso estrese como se o transmitísemos. Exactamente, que sexamos o exemplo. Que o mellor en vez tamén de ter unha sala da tele, ter tamén algo para relaxarnos, unha esquiniña ou un tempiño. Viñanos ben, eu creo que me vou tomar tamén ese consello, Alberto. Esa é unha boa idea sempre. Si realmente nos gusta a práctica da relaxación ou da meditación, que van da man, sí que, non digo necesario, pero é boa idea ter un espacio que sempre sexa o mismo, que teñamos ese hábito, e o hábito empeza tamén polo espacio, un espacio silencioso que nos permita estar resguardados dos ruidos, de que non haxa teléfonos, nin timbres, nin coches, nin un espacio noso que sexa para eso, e unha hora, un hábito, crear un hábito. E na época que vamos estamos máis cerca xa de volver comezar o cole que do que vimos de vivir todo o verán. Tamén será necesario como unha pautiña tamén dicir, a ver, vamos cambiar o chip, porque que queramos ou non, a sociedade ten como auténticas máquinas os nenos nos coles. Aí hai deberes, hai non sei que, ao mellor tamén é bon preparar un pouquiño esa prefase da prevolta, o sea, da volta ao cole. Sí, é fundamental preparala. Os pais que se relaxen, para cando volvan que non haxa estrés tampouco. Ora que disfruten tamén os pais e os nenos. Moitísimas gracias, Alberto. E agora sí que chegamos ao final, rematamos. Remata o verán, claro que sí. E foi un placer compartir tanta aventura con vosco. En Telemiño prometemos, senón este peto, outra cousa preparada, novas sorpresas, eso seguro. E lembrade, a xogar sen parar. La región convoca el concurso Foto Verano 2016. Celebra la mejor época del año enviándonos tus fotos más refrescantes y divertidas. Todas las fotos serán publicadas en Facebook y la ganadora del día en la región. Un premio cada día y premios al final de la temporada de un viaje a Canarias para 2 personas y estancias en balnearios de lujo. Anímate a participar hasta el 20 de septiembre. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Volve o Introido de verán a Ourense. O 17 de setembro, un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra vez? ¡Lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y esto es cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 €. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Que tal? Como están? Sexan benvidos un venres máis a este Verán, Verán, o seu programa realizado e producido polo canal Rías Baixas e no que tamén participan outras canles de carácter local das que lle daremos conta neste espazo. Hoxe temos moitos asuntos que tratar, que analizar sobre a mesa. Estará connosco a vicepresidenta do Parlamento Galego, Marta Rodríguez. Tamén estarán connosco tres dos compoñentes do Grupo Pontevedrés con máis éxito a nivel nacional. Tres compoñentes da Furious Monkey House. E tamén falaremos cun dos directores con máis éxito da nosa comunidade, como é Dani da Torre, que é director, como ben saberán todos vostedes, desa película El Desconocido. Ademais de todo isto, estaremos en numerosas festas. Tamén estaremos na Festa do Demo, que tivo lugar aquí na cidade de Pontevedra. E falaremos de todos estes asuntos, como sempre, polas rúas da cidade de Lorédez. Antes de nada, tomen boa nota do noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán, Verán. E agora sí, tomen asento, porque xa comezamos. E comezamos este Verán, Verán falando de contidos ben fresquiños, porque que sería desta época do ano sen as nosas preciadas praias? Pois ben, a nosa compañeira do Barbanza estivo nunha das praias preferidas e favoritas de Ribeira. Estivo na praia de Coroso e, como ben acabamos de decir, ata ali xa chegou a nosa compañeira Fátima Rodríguez. Moi boa, Silvana, un prazer saudarvos dende esta praia de Coroso en Ribeira, unha das preferidas polas familias ribeirenses e a que está máis pertiño do centro do concello. Imos comprobar por que é así. Para min é a mellor praia de por aquí, é maravillosa. Ademais, ten todos os servicios, tes duchas, tes todos os servicios. Ademais, quedas cerquiña. Si queres vir andando, os ves andando tranquilamente. A min, de feito, pola noite me encanta ir andando hasta Ribeira. Polo espazo aberto, non é unha praia pequeniña, non hai moita xente xunta, tes o teu espazo, de feito estamos a xogar fútbol e demais. Me gusta máis el agua. Como está a auga desta praia? Está un pouco fría. Ti bañaste igual, non? Eres dos valentes que sabes. Sí.
Algo fría, pero antes por la mañana estaba súper caliente. Porque nos queda aquí ao lado da casa, sobre todo. É máis unha playa tranquila, dentro da ría. Ten a espectacularidade que está na ría, é unha playa tranquila, onde non hai aguas bravas, pos meniños é espectacular. Podemos jugar al fútbol y hacer muchas cosas divertidas. Vimos que estaba xogando unha partida ás palas, non? Contra quen xogaba? Mira, estaba xogando contra o meu fillo. Bueno, José, vemos que hai que perfeccionar aínda a técnica. Non, sí, estamos neso, non? Estou enseñando a Xosé, eu moita máis idea que ele non teño, pero procuro, sabes? 1.700 metros de longo por 20 de ancho converten a Coroso nun espazo idílico para os amantes deses longos paseos á beira do mar. Tamén hai opcións en Coroso para os que prefiren a sombra en lugar do sol. Claro, despois de darme un baño e pasear por aí un pouco, pois agora agradeces un pouco que estar á sombra. Hai xente que lle encanta estar tumbado na toalla, ao sol, outros na auga, a min gusta moito a auga. Pero sobre todo me gusta conversar ca xente. Entón arrimas aquí, baixo estes árboles, a verdade que é un disfrute. Si queres vir a comer, ou a merendar, ou a cenar, aquí é unha maravilla. Este é unha delicia. Yo vengo de Valladolid, venimos todos los años, porque está más cerca del pueblo, no hay que bajar tanto como en otras playas, además de que está muy bien, es muy tranquilita y se está bien. Yo creo que es más gente de aquí, de Ribeira o de Galicia, vamos. Unha praia tranquila para as familias, pero para aqueles que prefiren o movimento e a acción cando van á praia, as augas de Coroso son idóneas para a práctica de deportes náuticos. Hacemos actividades de surf, de paddle surf, de windsurf, esquí acuático e temos os kayaks tamén para o alquiler e varias actividades. É un areal moi bo para a práctica do windsurf e do paddle e ofrece condicións de bastante abrigo ante os temporales de inverno e os ventos fortes do nordés. Eu creo que é un sitio idóneo para aprender a estas modalidades. O único que se pon límites é cada un. Hai moitas playas, pero a min como a de Coroso non teño ningunha. Pois isto é só unha pequena parte do que nos ofrece esta praia de Coroso en Ribeira, pero como para sabelo hai que vivilo. Silvana, eu agardo, espero te aquí tomando un refrixerio despois deste día de praia a que termines o verán e veñas comigo, a vosa saúde. Moitísimas grazas, Fátima, por esa reportaxe. E iso está feito. En canto remata aquí este verán, marcho correndo xunto túa a Ribeira a tomar algo a esa preciosa praia deste concello. Nos seguimos agora con máis asuntos. Falamos da Romaría de Diomondi, unha romaría que tivo lugar na fin de semana no corazón da Ribeira Sacra, e a Teresa chegou a nosa compañeira de Tele20 chantada, Lorena Gallardo. Ademais, unha romería que reúne a centos e centos de veciños do concello de Sabiñao. Esta é unha festa das máis tradicionais do Sabiñao. E é unha festa das bonitas, das que nos gusta. Encontradas con familias, amigos, que facémoslo todos os anos. Estar en Diomondi implica estar aquí comendo todo o día, bebendo e pasando ben, porque é un día no que se xunta aquí moitísima xente do Sabiñao e da contorna, e xa leva dende moitísimos anos que o 22 de agosto vense aquí.
Montanse casetas ou montanse mesas con comida, empanada, pizza, o que haxa para comer, pasas un cacho aquí, todos xuntos. Mira, empanada, lacón, cordero, rollo, postre, como é? Vos sodes os que empezades a vir, porque cantos anos tes ti? 13, vou para 14. E esa fase na que empezades a vir en pandilla, lonxe dos papás, non? Home, lonxe non. Controlando, non? Sí. Bueno, e que nos depara a noite aquí en Diomondi? Festa rachada e boa orquesta, a gran parada. Ides bailar na orquesta ou ides quedar por aquí escondidos? Non, a orquesta. Isto que é bica, non, isto é bica con queso e membrillo, rosquillas, flan e dulces de chocolate. Pero vou che cantar unha canción, eres guapa. Séntate aquí que che vou cantar unha canción. Pero que quede algo serio, Bueno, a ver. Que me contas da romería de Diomondi este ano? Este ano é como os outros anos un desastre, un puto desastre, borracheras, unha borrachera e punto, nada máis. Simplemente. Mira que o vamos poñer na tele, É simple, vale. E de beber? E de beber de todo. De todo. Hasta champán. Perdóname si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me enamoré. Ahora seguimos o coro. Isabela Villaverde. Dani Villaverde y Pablo. Que facedes aquí en Diomondi, os primos Villaverde? Comemos empanada, pizza del Capitol. Bebemos agua mineral sin gas. Se nota, Sí. E que se fai ahora pola noite aquí en Diomondi? Ahora vamos a la orquesta, que viene la... ¿Cómo se llama la orquesta? La Gran Parada. Unha boa orquesta, ¿no? Buenísima, o sea, la mejor de Galicia. Y nos vamos y bailamos con los padres y esas cosas. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te acerres a lo imposible. No me hagas más daño. Tienes mucho bien. É que tienes moito hueso, nena. Quen vas bailar, coa moza? Sí, si quere. Vou preguntar si quérelo. Ti vas botar un baile co mozo ou non se ven a iso a Diomondi? Hombre, vens a bailar. E a que máis? A ver, que fixestes durante todo o día? Pasalo ben, basicamente. Como se pasa ben aquí? Bebendo e bailando. Moitísimas grazas a nosa compañeira Lorena dende Tele20 chantada por esta reportaxe, a verdade que ambientazo que había en Diomondi. Nos seguimos agora con máis asuntos neste verán. Imos coa primeira entrevista deste programa dende esta Praza do Teucro. Falamos agora de política, facémolo na compaña de Marta Rodríguez Arias, vicepresidenta do Parlamento Galego e número 10 nas listas do Partido Popular pola provincia de Pontevedra. Marta, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, contanos un pouquiño. Nada, Mila García de Ourousa, en que momento te das conta que o teu vai a ser a política ou é a política? Eu penso que non hai un momento no que pensas que o teu futuro vai a ser a política. Eu penso que cando eres xoven, pois pensas como todo o mundo. Un día queres ser abogado, outro día queres ser profesora, e outro día queres ser trapecista, non? Pero ás veces a vida pois che leva a determinadas situacións. No meu caso, pois había xente do meu entorno que colaboraba co Partido Popular e eu empecé a botarlles unha man e de aí, pois, mira, chegamos ata aquí. Pero si é certo que hai que ter vocación. Se realmente non che gusta e é un tema que verdadeiramente te apasiona, pois é complicado dedicarse á política, como a calqueira cousa da vida. En que momento comeza a túa relación, moi noviña ademais, co Partido Popular, Marta? Pois sobre os 20 anos, máis ou menos, entrei en novas xeracións, con xente nova de Vilagarcía, tiñamos un equipiño pequeno que traballábamos, sobre todo nas campañas electorais, pegando cartéis e
e indo polas rúas, repartindo publicidade, e de aí pois forxeamos non só unha amistade, senón que moitos de nós, incluso o presidente provincial do Partido Popular, Alfonso Rueda Valenzuela, pois naquela estaba nesa pandilla de xente nova colaborando co Partido Popular, e aí empezamos moitos. Falamos desa pandilla de xente nova, falamos das novas xeracións, estiveche de presidente, ademais de novas xeracións, ata o ano 2007, se man non teño non a... Sí, máis ou menos, sí. Bueno, cal era a túa labor? É dicir, que se realiza non dende as novas xeracións e cal é a importancia das novas xeracións para un partido político? Pois a importancia da xuventude, sen a xuventude un partido político non vai a ningún lado, ten que ter, un partido ten que ter en conta as opinións de todos os sectores, non? Pero a xente nova si é certo que aporta algo que non aporta as persoas que xa temos neste momento outra idade, non? E outro momento da vida, e a xente xoven pois sempre como unha fiestra que se abre entra aire novo, eso sempre lle ven ben ao Partido Popular e a calqueira formación política. Eu pregunto, tens en conta esas ideas, ese aire novo que traen as novas xeracións? Sí, ou a veces custa un pouquiño máis? Moitas veces sí, outras non. Lóxicamente tes unhas ilusións e uns pensamentos que na realidade non se podían levar á práctica, pero polo menos tiñas esa ilusión e esas ganas de facer cousas. Eu penso que é importante. Bueno, despois das novas xeracións, entrache de cheo na política local de Vilagarcía. Como foi esa andaina, ese paso pola política local? Na política local eu creo que se traballa moito tamén. Logo falaremos entre a diferencia entre a política local e autonómica e a galega, pero contame un pouquiño, como viviches esos anos en Vilagarcía? Foi unha situación excepcional a que pasaba o Partido Popular de Vilagarcía. Eu iba na lista, pero non iba en postos de saída, pero por cuestións naquel intre, pois a xente de determinadas persoas deixaron o Concello de Vilagarcía e correspondeu-me a min entrar. A verdade é que non contaba con elo, pero sí foi unha experiencia completamente distinta e tamén unha boa experiencia, foi enriquecedora chegar ali, coñecer como funciona unha administración local, como é a política local, que todas as persoas se puideran acercar a ti para preguntarche determinadas cuestións ou para trasladarche un problema concreto que tiñan. Si é certo que é unha política que penso que todas as persoas que nun momento determinado se adican á política deberían pasar pola política municipal. Chegamos ao Parlamento galego, como cambia un pouquiño a túa visión de política e o teu día a día tamén, non? Imagino que a política local non terá nada que ver co día a día no Parlamento galego. Son parecidos, moi diferentes, pero no fondo son parecidos. No fondo consiste en escoitar, en sentarte con entidades, con asociacións, con persoas, escoitar os seus problemas, as súas necesidades e dende o Parlamento de Galicia intentar, e dende a Xunta de Galicia, pois que a xente viva mellor ou solucionar eses problemas que teñen. Sobre todo a min correspondeume nestes anos falar con entidades sociais, con... Si, política social, sí, persoas con discapacidade, pois nenos con temas de autismo. Entón, a min é un tema que me gusta moito, sobre todo porque estás pegado ás persoas, sobre todo as persoas que máis o necesitan, que realmente é o que me gusta da política. Chegamos ao Parlamento galego, desde comezos deste ano, desde 2016, vicepresidenta do Parlamento galego. Cal é a túa tarefa? Que ten que facer a vicepresidenta do Parlamento galego no seu día a día? Axudar ao presidente do Parlamento. A Santalices, estamos aí man a man. Ao compañeiro Santalices, que a verdade é que é un placer traballar con el, porque é unha persoa de Ourense e ademais presume de ser de Ourense, eu presumo de ser de Vilagarcía da comarca do Salnés, pero si é certo que é moi fácil traballar con el. Bueno, pois é un bo presidente do Parlamento de Galicia, eu o que fago únicamente axúdalo no que boamente podo. Bueno, falamos agora de referentes no mundo da política. Marta, se tiveramos que elexir a un referente para ti no mundo da política, quen sería a día de hoxe? Pois dende que entrei na política en Galicia tivemos dúas persoas que marcaron a nosa historia e que a seguirán marcando. Foron Manuel Fraga, don Manuel Fraga, neste caso actualmente o presidente da Xunta de Galicia, o noso candidato Alberto Núñez Feijóo. Son dúas formas de facer política completamente distintas, son dúas persoas completamente distintas, son dúas xeracións completamente distintas, pero a verdade é que son políticos de raza e dun nivel moi alto. Temos a sorte de contar con Feijóo na Xunta de Galicia e, dende logo, eu penso que a maioría dos galegos seguirán apoiando a Feijóo para que siga gobernando Galicia. E algo que nos gusta preguntar é moito tamén aos xornalistas, algún político que valores positivamente que non sexa do Partido Popular?
Sempre vos quedades pensando. Pois seguramente diría Felipe González. Felipe González. Sí. Por que? Por algo? Porque penso que marcou unha época moi importante en España, que estivo fronte do goberno moitos anos, e penso que ao final da súa etapa fixo moitas cousas mal, pero sí que tivo unha época onde como político marcou un paso importante. Bueno, falamos agora de política, falamos da precampaña na que xa estamos inmersos, número 10 nas listas do Partido Popular pola provincia de Pontevedra. Como se está vivindo, como estás a vivir esta precampaña? De momento tranquila ou xa non hai moita tranquilidade? De momento tranquilidade interna, porque nós, claro, vemos dende a distancia o que está pasando noutros partidos para configurar esas listas e a verdade é que teñen unhas liortas importantes. Nós o que queremos é sair á rúa, falar coa xente, que é o que estamos facendo xa dende fai moito tempo. O Feijóo saiu durante estes últimos meses co seu faladoiro por todos os concellos de Galicia e agora nesta precampaña imos seguir traballando. Dende logo o que temos que facer agora é con máis intensidade seguir escoitando a xente, sobre todo explicarlle que se fixo na Xunta de Galicia durante os últimos 8 anos, a situación de estabilidade que deixou o presidente Feijóo en Galicia, que dende logo nos creemos que o mellor para Galicia é seguir con esa situación de estabilidade. É traballar e falar con todo o mundo, porque isto xa non é unha cuestión de determinados partidos, isto é unha cuestión de que nos interesa a todos o futuro de Galicia, nos interesa a todos mellorar o emprego, nos interesa a todos seguir mantendo os servizos públicos, e nese senso é no que se está traballando neste momento dentro da Xunta de Galicia e o presidente Feijóo. Bueno, falamos agora dese 25 de setembro, desa campaña electoral. Como se vai organizar esa campaña electoral para o Partido Popular? Ti estarás inmerso, imagino, na provincia de Pontevedra, pero como será esa campaña? A campaña, sobre todo, vai a ser sair á rúa. Non vai haber grandes actos todos os días, e é certo que temos un grande acto que para nós é moi especial, que é o mitin de Feijóo e de Mariano Rajoy na Plaza de Toros de Pontevedra. Non sei se temos data xa para ese mitin. Temos data, pero non sei se a data xa é pública. Xa é pública, creo que de momento non é pública, pero bueno, se teníamos algunha exclusiva no Verán había que intentar. Pero sí, temos prontiño o mitin da Praza de Toros de Pontevedra, e teremos mitin grande en Vila García, pero logo nos o que queremos é sair, falar coas persoas, cos veciños, coas entidades, cos empresarios, cos traballadores, coa xente que está no paro, cos pais, cas nais, cos nenos, coa xuventude. Eu penso que é fundamental explicar que pasou durante estes últimos 8 anos, como estaba Galicia antes de que chegara Feijóo e o Partido Popular, como está Galicia ahora. É certo que maiormente houve acertos, pero tamén é certo que hai outras cousas que quedaron sen facer, que nós queremos seguir facendo polo ben das persoas e polo ben de Galicia. Marta, falamos agora de obxectivos de cara a ese 25 de setembro. Imagino que o obxectivo claro do Partido Popular revalidar unha vez máis a maioría absoluta, non? Efectivamente, a terceira maioría de Feijóo en Galicia, ese é o noso obxectivo. E, dende logo, o que queremos é palpar como está a situación na rúa e bueno, pois apartar un pouco os problemas que teñen os demais partidos, eles que falen dos problemas que teñen coas súas listas, quen quere ir e quen non quere ir, ese lío que teñen entre as mareas e o espectáculo que está dando o Partido Socialista. Nós o que queremos falar a xente de propostas, do que se fixo, que é importantísimo falar do que se fixo, pero tamén falar do que se quere facer. Marta, rapidísimamente, para rematar esta entrevista, imos cunha serie de preguntas curtiñas para coñecer un poquinho máis o lado máis persoal, non? Da vicepresidenta actual do Parlamento Galego, da número 10 tamén nas listas do PP pola provincia de Pontevedra. En primeiro termo, un lugar que che gusta especialmente da nosa terra? A nosa terra é preciosa, pero se teño que escaparme para evadirme un ratiño, seguramente unha praia da Illa de Arousa. Un grupo de música? Queen. Queen. Unha canción? Bohemian Rhapsody. Unha comida? Ameixas de carril. E se falamos dun libro xa para rematar? A Esmorga. E xa para rematar agora sí, que me esquezaba dunha moi importante, un desexo, Marta. Un desexo, que a estabilidade sega en Galicia, que o presidente Feijóo sega gobernando a nosa comunidade e que teñamos máis emprego para todas as persoas que queren traballar. Quedamos con este desexo. Marta, non solamente nos queda darche moitísimas grazas por estar connosco neste Verán. E agora toca nos brindar, que che parece? Moi ben, pois brindamos. Brindamos juntos nosos patrocinadores, con Martín Codas,
brindamos con Marta e antes de nada damos de paso o noso grupo da semana. Eles son La Ricura, veñen seguro que con moito ritmo. Con eles estivo o noso compañeiro Alex García dende a Praza da Ferrería. Quedan agora con eles e agora sí, brindamos con Marta Rodríguez. Un placer, Marta. Un placer. Moi boas, Silvanas, e con este último programa que pecha agosto non quería marcharme sin facer unha boa verbena, así que hoxe contamos co grupo La Ricura. Moi boas. Muy buenas. Como vai esos povos, esas verbenas galegas? La verbena es genial, la verbena es una cosa que siempre lleva muchas cosas ricas, lleva mucha fiesta, mucho lío, mucho movimiento. Y nosotros, bueno, encantados con eso, la verdad. Ademais, vos sodes un grupo que vos gusta moito o bo humor, non? Fixachedes unha homenaxe ao legado do Tibo e agora este mes fixeron unha homenaxe do Pokémon GO. Siempre, donde haya cachondeo y buenas cosas, ahí estamos nosotros, tratando siempre de meter la cuchareta. E ademais do cachondeo, tedes a canción O Carteiro, que este ano pode ser unha das cancións do verán, non así? Sí, esas son unas cositas un poco más serias que, bueno, que ahí vamos luchando, tratando de hacer música que suene en las discotecas, que le guste a la gente, que llegue a las casas, a la juventud, a los no tan jóvenes, a todo el que esté dispuesto a divertirse con la música de La Ricura, la verdad. Esa canción poderán escuitala hoxe aquí, pero ademais quero saber se estades xa compoñendo algún tema novo. Hai novedades no grupo La Ricura? Siempre estamos haciendo cosas nuevas, siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos creando, somos muy inquietos, la verdad. Bueno, pois eu xa me vou despedir. Tedes aquí unha pouquiña de xente, espero que hoxe fagades aquí unha boa verbena, como as que facedes todas as noites. Vamos a formar fiesta, a ver si la gente se va acercando. A ver si removemos las terrazas. Eso espero. Pues adiante. Y esta noche, La Ricura, el grupo de moda de nuestra comunidad, se presenta La Ricura Grand Tour, donde vengan no te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Recuerda que por la noche hay fiesta con La Ricura, y si no viniste, rumba que te perdiste. Yo te lo dije, pero recuerda que por la noche hay fiesta con La Ricura. Y si no viniste, rumba que te perdiste. El otro día la llamaron por una rumba y le dijeron que tocaba La Ricura. Sin saber qué hacer, esa bella aburrida con ganas de amanecer. Y sus amigas que ya iban para la fiesta se preocupaban porque ya no contestaba. Fueron a su casa, tocaron el timbre y cuando ella salió le dijeron: recuerdan que por la noche hay fiesta con La Ricura. Yo te lo dije. Y si no viniste, rumba que te perdiste. Tú no viste. Recuerda que por la noche hay fiesta con La Ricura. Y si no viniste, rumba que te perdiste. Farandulera, pachanguera, verbenera buena. Cuando esto suena tú te mueves como gladiador en la arena y sufres de calentura por quedarte en el sofá sin venir a ver a La Ricura. Por eso vente y que no te lo cuenten, deja que te lleve el ritmo y haz lo que tú sientes. Tráete a tu amiguita, a tu novio y a tu abuelita que están en su casa locos por formar la fiestecita. Ven. Recuerda que por la noche hay fiesta con La Ricura. Si no viniste, rumba que te perdiste. Yo te avisé por tu lado. Que por la noche hay fiesta con La Ricura. Y si no viniste, rumba que te perdiste. Por eso ven y goza, que la vida es corta y estás perdiendo el tiempo sin saber qué hacer. Vida. Mira que te lo dije, después no digas que no te avisé. Un meneíto para arriba, un meneíto para abajo. Ahora mueve los hombros, ahora muévete, muévete. Tengo una cosita que me sube y que me baja. Ay, como sube, ay, como baja. Un meneíto para arriba, un meneíto para abajo. Ahora mueve los hombros, ahora muévete, muévete. Tengo una cosita que me sube y que me baja. Ay, como sube, ay, como baja. Recuerda que por la noche hay fiesta con La Ricura. Y si no viniste, rumba que te perdiste. No digas que no te amé. Por la noche hay fiesta con La Ricura. No digas que no te lo dije. No viniste, rumba que te perdiste. Karel y Compota, haciéndote una invitación. La Ricura son los sabrosos. Y si no viniste, te perdiste el vacilón. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax,
Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Consigue con La Región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 €. Más información en La Región o en el teléfono 988 60 40 76. La Región. Lo que cuenta es Ourense. Organizado polo Concello de Ourense, o Parque Montalegre pon a disposición dos cidadáns distintas actividades para disfrutar da natureza. Ven a disfrutar da natureza. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 €. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Xa estamos de volta da publicidade, continuamos con máis contidos neste verán. Temos por diante moitísima festa, así que continúen connosco. Antes de nada, lembramosles o noso Facebook, como sempre, para que nos sigan a través das redes sociales. Tomen boa nota que é facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, iniciamos esta segunda metade falando de gastronomía, falando dunha festa gastronómica que se celebrou na pasada fin de semana na Illa de Arousa, pero ollo, que se volverá a celebrar tamén nesta fin de semana na que xa estamos inmersos. Estamos falando desa festa gastronómica do produto do mar. A Talisa chegou a nosa compañeira Paula Palomanes e de seguro na seguinte reportaxe váxenos facer a boca auga. Que tal, amigos do Verán Verán? Que tal, Silvana? Hoxe vou a poñer os dentes longos porque estou na Illa de Arousa nunha nova edición da Festa dos Produtos do Mar. Benvidos á Festa do Mar da Illa de Arousa! Aupa Céltica! Bueno, pois
Pois estamos con Alex, vicepresidente do Céltiga. Bueno, nos estabas comentando que un novo ano aquí, de maneira altruista, totalmente, organizades esta festa un pouco para recaudar fondos para o clube, non? Sí, exactamente, ese é o objetivo noso. Como todos os anos, pois, bueno, estades vendo que a festa funciona perfectamente. E, bueno, aquí estamos para toda a xente que queira vir hasta aquí e disfrutar do paisaxe, máis do marisco que temos aquí. Bueno, ¿qué? ¿Llevas ahí cargamento? Cargamento, ya también estamos cogiendo en los otros puestos algunas cositas más, pulpo, cosas de esas. En Madrid no hay de estas cosas. Sí, ahí en Madrid tenemos de todo, lo único no tenemos puerto. Y como las cosas frescas de aquí, de la tierra, no... Tardan un poquito más en llegar a las mesas. Sí, tardan más. Bueno, a ver, ¿por qué se decantaron? Pues nosotros por el pulpo y unas concretas de marisco y unas sardinas asadas. ¿De dónde viene? De Madrid. De Madrid. Mucho madrileño hoy por aquí. Sí, la verdad es que sí, nos hemos encontrado en el Faro, que hemos ido a ver el mirador del Faro y allí también había gente de Madrid y estamos muy contentos, nos encanta esta zona. ¿Cuántos tickets lleva usted? Pues bastantes, o sea, ya ni me acuerdo, ya no sé ni dónde las tengo. Ahora la encuentro, la Z, tamboriño. ¿Qué vino toda la familia a comer el marisco? No con mi mujer. Venimos todos los años desde Zaragoza, que tenemos familia aquí y nos damos la mariscada. ¿Y solamente entre su mujer y usted se van a comer todo esto que tienen aquí? Sí, y beber. ¿Sí? Y beber. Luego nos iremos a la playa a dormir la siesta. ¿Qué tal? ¿Te ibas de ruta ciclista para claro, aquí? Facemos unha paradiña para comer aquí cousa boa da illa. De onde os levades? Pois para unha autocaravana. Bueno, ti eres o máis atarefado de todos porque me dixeron que é o que máis se piden os mexillóns ao vapor. Mexillóns ao vapor, sí, é o produto que máis se vende, é o máis rico, gracias ao cociñeiro, claro. Cociñeiro eres ti, supoño. Claro, por suposto. Non tes abuela, tampouco? Tampouco. ¡Que viva la festa do marisco! Moito traballo aquí é seguido, sempre. Facemos ben de comer e a xente ven, repite, pola mañán, pola noite, e xa pregúntanos, e para a semana outra vez. Nosa illa, ai, nosa illa da Arousa. Nosa illa, ai, nosa illa da Arousa. Cando estou lonxe de ti, síntome moi pouca cousa. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Con ese bonito cántico despedimos a reportaxe e lembren que esta 14ª edición da Festa Gastronómica do Mar na Illa da Arousa poderán a desfrutar de novo nesta fin de semana. Nos seguimos falando de máis gastronomía, de produtos da nosa terra, de produtos artesanais e de calidade. Para isto temos que facer obrigatoriamente referencia á empresa Pesca de Rías. Pois ben, hoxe na compañía de Fátima Rodríguez imos asistir a un obradoiro, o seu nome, fresco, fresquísimo. E como o seu nome indica, imos a distinguir o que un produto de calidade e fresco do outro que non o é. Así que presten moita atención, porque para iso achegámonos ata lonxa de Bueu. Estamos na localidade pontevedresa de Bueu, que esta fin de semana celebra a súa festa do polvo. Saben vostedes diferenciar un polvo fresco de un que non o é tanto? Se a resposta é negativa, tranquilos, porque hoxe asistimos ao obradoiro fresco, fresquísimo, onde nos ensinarán isto e moito máis, organizado por Pesca de Rías, quen senón.
hai moitos consumidores que cando van á praza ou van ao supermercado, pois se sinten un pouco perdidos e se non teñen a un vendedor de confianza que lle diga, pois isto é do día, isto é fresco, pois eso, que se sinten un pouco perdidos. Entón, este obradoiro lles vai a dar esos trucos, esas indicacións, para que a hora de comprar, compren de forma segura e de forma, bueno, con toda a confianza. Pero antes de aprender a diferenciar os exemplares, os asistentes a este obradoiro visitan esta lonxa de Bueu para coñecer o seu funcionamento. A flota mayoritaria que temos aquí no Porto de Bueu está dedicada á pesquería do polvo. O único que se vende en esta lonxa é peixe da nosa flota, non vendemos nin siquiera de litoral, todo é de peixe procedente da baixura. Míralo aí nas caixas, xa se ve que prácticamente está vivo, porque estáse movendo a pigmentación que ten o polvo na piel, estáse movendo continuamente, polo cal xa se ve que está vivo. Moitas veces a xente che di ai, comprei un polvo que é un color rosado. Bueno, pois color rosado é indicativo de que xa non hai unha boa frescura, non? Un polvo fresco ten esas tonalidades verdosas, pardas. Saímos da lonxa de Bueu para dirixirnos á súa praza de abastos, onde descubriremos todos os segredos dos produtos de pesca de rías. Prefiero comer un pescado bueno que no 40 malos. A mí el pescado que viene con grasa, que viene tan... no me gusta. Entonces sí que quería saber un poco más de... bueno, pues tener más información de las etiquetas, de cómo hay que hacerlo, cómo hay que hacer para comprar bien. Darse de conta de que é un produto artesanal, de que é un produto de unha pesca local, con un grande valor, e que aprendan a recoñecer o seu valor e a saber por que ten ese prezo no mercado. A marca Pesca de Rías é o que pretende facer, diferenciar, identificar ese produto no mercado, é un selo de identidade. Agora que xa coñecen todos os truquiños para determinar o grao de frescura de peixes e mariscos, lembren o máis importante, confiar na calidade e cando vayan mercar busquen o distintivo Pesca de Rías. Moitísimas grazas a Fátima Rodríguez por esta reportaxe e aí quedamos con eses consellos que nos dan dende Pesca de Rías e con ese obradoiro fresco, fresquísimo. Nos continuamos agora con nosa segunda entrevista deste verán. Facémolo dende esta Praza do Teucro de Pontevedra e faramos cun dos grupos máis populares a nivel nacional na actualidade, cun grupo que gusta moito nesta casa como é a Furious Monkey House. E para iso xa estamos na compañía de Mariña, voz, Mono Furioso, baixo, e Irene, guitarra. Moi boas tardes a todos. Boas tardes, que tal? Bueno, moitísimas grazas, é un auténtico placer tervos connosco neste verán. Un verán que levades cargadiño de concertos, non? Ademais, contademe un pouquiño como está marchando. Irene, toca a ti, veña, romper o xeo. Pois, a verdade é que o levamos bastante ben porque gustanos o que facemos. Entón, pois, non sei como explicar isto porque é moi bonito e a nos encantan, entonces non temos problema. Bueno, Mono Furioso, como levamos este verán? É un non parar, imagino, non? Sí, bueno, é certo que tivemos 12 datas, máis ou menos, dende xuño ata agosto, e agora xa toca parar, replantexar unha nova etapa para Furious Monkey House, que será este inverno. Nos meteremos na cova a preparar todo o seguinte movimento. Bueno, falaremos no contenido de novos proxectos que seguro que terán na súa mente, pero quería preguntarlle a Mariña. Mariña, botaremos de menos os directos e os escenarios agora neste descanso? Non creo. Sí que é verdade que faremos bastantes concertos menos, porque este verán fixemos un montón e temos que descansar e centrarnos en outros proxectos e en outras cousas. Pero non creo que botedes de menos nada. Bueno, pois imos a falar un poquinho desta banda popularmente coñecida, pero para falar un poquinho dos comezos, contádeme, cando e por que nace esta Furious Monkey House?
Isto nace por un proxecto educativo que tiñamos fai 2 anos, Carlota máis eu. Era para aprender un pouco sobre música, en vez de aprender coas nosas, o sea, coas cancións de outros, aprendíamos coas nosas propias cancións. Entón, pois, viñeron Manu, Mariña, Amaya, Carlota e eu e o Mono Furioso e formamos Furious Monkey House e ata hoxe. Bueno, Furious Monkey House, digo que ten moito que ver nesta banda e neste proxecto o Mono Furioso que temos aquí, non? Cal é a importancia do Mono Furioso nesta banda? A importancia do Mono Furioso é moita, moitísima, a gran parte. Porque a Mariña ríe, é moi importante, non? Temos o Mono Furioso tamén que está pelexando coas gafas, co pelo, con todo. Relájate porque van a falar moi ben de ti, ti agora relájate, Mariña, importante tamén o Mono Furioso, non? Sí, foi a orixe da banda, foi grazas ao Mono Furioso e a verdade é que temos moito que agradecerlle porque grazas a él podemos estar hoxe nos escenarios, montando un disco e facendo un montón de cousas. Gracias a vos, insisto, gracias a vos. Claro que sí, gracias a vos los tres, e gracias tamén a Maya, Carlota e a Manu que non nos acompañan, que son os outros 3 integrantes desta banda. Falamos do primeiro disco. Bueno, iba a contar eu onde fostes a gravar, pero contademo vos, onde fostes a gravar ni máis ni menos, entre Londres e Galicia, pero en que estudio de Londres? Mono Furioso, contame, como fostes capades de chegar ata ali, a Abbey Road? Pois fomos a Abbey Road con grazas a axuda de un super equipo co que marchamos para ali. Marchamos a Inglaterra, case 20 e pico personas. Sí. Iago Lorenzo, produtor do disco, Violeta Mosquera, a batería de Bala, que sempre nos acompaña, Luciano Santiago, Iván, Mon, toda unha tropa e todos os paisanais que nos axudaron a facer que fose posible esta grabación. Foi unha das cousas máis importantes da miña carreira, da miña vida, unha experiencia única, porque a maxia está pegada nesas paredes dese sitio, porque ti, unha vez que chegas ali, sabes que estás facendo algo diferente e algo importante, e eso se apodera un pouco de ti e fai que o que estés facendo se converta en algo super especial. Eso se capta a hora de tocar unha guitarra, a hora de cantar unha voz, cando os sentimentos reflexense nunha grabación moitísimo. E o conseguimos, se nos caíron as lágrimas cando escoitamos a canción. Bueno, pois despois desa grabación chegou, imagino, cun dos vosos soños ter ese primeiro disco, Run, un disco grabado, como dixemos, entre Londres e Galicia. Agardabades despois de ir a Londres, unha vez que chegas así, o éxito co que tendes e co que contades na actualidade, ou todavía estamos vivindo ese soño? Non sei, pregunto. Mariña. Seguimos con ese soño, bueno, imos a por máis cousas, máis proxectos, pero bueno, seguimos pensando en Londres, seguimos recordando con moito cariño esa experiencia e bueno, a por máis cousas e novas experiencias. Falamos de novas experiencias, de novos proxectos como esa banda sonora de Zipizape, La Isla del Capitán, non? Como chegou un poquinho este tema? Pois, a verdade é que non o sei. Un día chegou Gonzalo e dixo: queredes facer a banda sonora para a película de Zipizape, La Isla del Capitán? E nós, claro, como, sí, vale, a fixemos. Bueno, Mono Furioso, xa deron unha pista, bueno, xa sabe todo o mundo que te chamas Gonzalo, xa se escapan todas as entrevistas, non hai problema, Gonzalo Mono Furioso, non hai problema ningún. Bueno, que significou tamén, non, esta banda sonora de Zipizape e La Isla del Capitán? Home, poder participar é unha actividade máis, non? A maiores que ten un proxecto creativo e artístico que participar nunha película, que é unha das producións artísticas máis grandes que hai, non? Onde se engloba teatro, imaxe, son, música, pois para nós é unha oportunidade brutal de amosar o noso traballo e, bueno, unha experiencia única. Pois xa que vos teño aquí con vos, Mono Furioso, a esta cámara, que a tú, aquí a Nacho, dalle paso ti a este vídeo que imos a ver da banda sonora de Zipizape. Pois con todos vos, Life into the Wild.
Bueno, pois o que decíamos, un temazo e toda unha experiencia, non? Imagino. Falamos deste proxecto, novo proxecto, pero contademe un pouquiño en que proxecto está involucrado na actualidade a Furious Monkey House. A ver se o tempo nos permite continuar nesta praza do Teucro, non? Porque temos a chuvia aí ameazando. Pois estamos un pouco segredo. Ata agora nos quedan 2 concertos máis para rematar esta xira. Agora nos imos reunir porque todo isto parece que todo é moi fácil e tal, pero temos que pensarlo todo moi ben, prepararlo moi ben, para que a todos nos resulte fácil levar as nosas vidas compaxinándoas con este proxecto. De momento vai todo guai, pero agora vai ser o momento de replantexarnos que o que queremos facer. Está claro que un seguinte obxectivo, despois de vivir unha experiencia como a de Abbey Road, é que queremos repetir algo así. Segurísimo, xa o temos claro. Entón, probablemente marcharemos, non vamos a dicir a donde porque ainda non o sabemos, pero gravaremos algo en algún... A lo grande, imagino, non? Nos intentaremos que así sexa. Pero para nós vai ser especial, segurísimo. Entón, eso é importante. Para cando poderemos ter no mercado, por así decirlo, o segundo traballo da Furious Monkey House? Non o sabemos. Non o sabemos, non? Non o sabemos. Bueno, pois seguiremos falando, seguiremos de preto toda esta actualidade. Falamos agora de compatibilizar os directos, compatibilizar a música cos estudos. Como levamos, Mariña? Porque cantos anos tes ti? 12. 12, ti tamén, verdad? Sí, eu teño 13 que os cumplir. Bueno, ti cumplir estarás a piques de cumplir, seguro tamén. Como levamos esta compaxinar a música, os directos, os estudos? Sodes boas estudantes, boas notas? Sí, sí. As dúas sí, non? Sí, sí, eu creo que é moi fácil, porque en realidade, si sabes que o primeiro son os estudos e que te tens que centrar neles e despois pois tamén comprometerte co grupo, centrarte un pouco en todo, sabendo que o primeiro é o primeiro, non? Pero en realidade é fácil, si tes as cousas claras. Irene, temos as cousas claras, non? Hai que centrarse nunha cousa, noutra e hai tempo para todo, non? Home, de sobra. Bueno, falamos un poquinho da posta en escena do escenario. Como vos sentides nun directo? Eu xe dicía antes o Mono Furioso, digo, calor tes que pasar da bondo, Un pouquiño, non? Bueno, se leva bastante ben. Unha vez que estás conectado e que conectas... Xa nos olvidamos, Xa nos olvidamos de todo, sí. Mariña, ti como vocalista, por certo, que tes unha voz preciosa. Gracias. Vou ser fans, vou crear un grupo de fans da Furious, además, da voz de Mariña, que é moi, pero que moi bonita. Como te sintes no escenario, Mariña? Pois moi ben, sempre porque o teu papel é imprescindible, por así decirlo, bueno, sempre con moitos nervios ao principio, antes de sair, que, bueno, despois desaparecen, non? Despois saes, disfrutar, concentrarte e pasalo ben. Irene, ti pola túa banda, coa guitarra, como te sintes? Eu síntome tamén, como dixo Mariña, ao principio un pouco nerviosa, pero logo subes, non sei, pensas, teño que facelo ben e o das todo. Quédanos nada, estamos fora de tempo. Quería preguntarvos por dúas cousas. En primeiro termo, por os vosos referentes musicais, xa falades moito deles, pero contádeme, Mono Furioso, ti, por exemplo, un grupo do teu referente musical, un ou dous, veña. Para min, na actualidade, me pido a Cuchillo de Fuego, do pasado me pido a Iggy Pop. Perfecto. Mariña. Red Hot Chili Peppers, Royal Blood. Irene. Eu da actualidade pídome a Tractor Troy e do pasado, pois a Nirvana. Bueno, contadme un poquinho, ademais de todo isto, que significou para vos actuar nunha cidade, na vosa cidade, que é Pontevedra, nas festas da Peregrina, e pouquiño que vos tivemos aquí, non? Pois... Un subidón, imagino que sería, non? Sí. E nervios tamén habería abondo, imagino. Moitísimos, máis que nunca, eu creo. Moi contentos, e ademais o concerto saiu moi ben, e a verdade é que moi contentos. Mariña e Mono Furioso, imagino que o mesmo, non? Encantados con ese directo na Praza de España. Tiñamos ganas de volver a Pontevedra e, bueno, saiu todo moi ben, entón estamos moi contentos. Bueno, xa para rematar esta entrevista, quería preguntaros por un desexo que vos quede por cumprir. Imagino que o éxito que estades tendo será un deles, pero que desexo lle pediría desa vida nos vindeiros meses? Eu teño un. Ti tes un, dime. Que Dave Grohl nos leve a gravar o seu garaxe. Jolín. Bueno, pois a ver se lle chega este mensaxe. Sí. Imagina este Mono Furioso. Que che quede iso, para aí, Dave. Quedamos con ese desexo. Mariña, cal sería o teu desexo na actualidade? Eu non teño ningún en concreto, seguir con novos proxectos, novas experiencias e a pasalo ben. Bueno, pois, Mariña, Mono Furioso, Irene, un placer tervos connosco, moitísimas grazas e moitísimos éxitos. Gracias por estar con nós. Gracias, chao.
E seguimos agora con máis contidos neste verán, nesta Praza do Teucro. Falamos agora de festas, concretamente a da 15ª edición da Exaltación do Mexilón de Cabo de Cruz, unha festa que non se quiso perder o noso compañeiro Franco Uselo de Barbanza. Hola Silvana, hola amigos de Verán, estamos en Cabo de Cruz, que esta fin de semana centra todas as miradas coa celebración da 15ª edición da Festa de Exaltación do Mexillón. Benvidos á festa de Cabo de Cruz do Mexillón. Somos o Concello de Galicia que máis bateas ten. E entón, non sería de menos facelle, hai que facelle algo aquí no Cabo de Cruz, non? O Cabo de Cruz, como a noutras partes de aquí de Galicia, o noso produto estrella é o mexillón. E por eso estamos hoxe aquí, para degustar o mellor produto de Galicia. En empanada, en ensalada e ata en hummus. Esos serán as 4 especialidades que hoxe poderemos degustar aquí, en Cabo de Cruz. É moi fácil facer recetas, en este caso temos algunhas moi tradicionales e outras un pouquiño máis innovadoras, non? Non pode faltar, como sempre, o mexillón ao vapor, unha rede de mexillón ao vapor de case 1 kilo por persoa, e a empanada, unha empanada fantástica, empanada galega de mexillón. Logo temos unha ensalada con brotes tiernos, con millo dulce, picatostes e mexillón de Galicia. E logo, a máis novedosa é un hummus de mexillón que facemos cuns grisinis, e bueno, vai con un poquillo de cebollino, de pimentón, bueno, para dipear, moi rico. Cartagena. ¿Qué te está pareciendo esto? Esto es espectacular. La gente no tiene que venir. Nada, ni se le ocurra. No, es la primera vez que venimos. Bueno, ella no, nosotras sí. Muy bien, me acabo de enamorar de un gallego, del mexillón. Ahora hace 3 años que no venía, pero veraneaba aquí y venía todos los años. Como 6 o 7 años seguidos. Venimos de Cádiz, la mitad de Cádiz, la mitad de... Bueno, este señor es de aquí de Cabo de Cruz, autóctono. Estas 2 señoras de Meixón Frío, de Noia, y aquella Meixón Frío, de Noia, de Cádiz, Que hay un poco de todo. Aquí como todo, como la tableta de esto. Maravilloso, é a primeira vez que estamos aquí, entonces, pois, estupendo, eh? Muy bonita, preciosa, muy curiosa, y la niña bailando muñeira, porque me faltaba un tenedor, y dije, voy a usar los colines como ahí, y ya está, mira, ¿ves? Se coge, y ya está. Ahora... No somos de Santiago. Aquí de preto. Sí, aquí ao ladiño. Que tal o estades pasando? Pois moi ben, a verdade, un sitio agradable, estáse ben, o día acompaña. Hai mexillón. O mexillón que non falte. Que tal estás? Está riquísimo, está boísimo. Moitísimas grazas, Fran, o noso compañeiro de Barbanza, por esta reportaxe internacional. Ademais, se quedou, que pintaza tiñan todos eses mexilóns preparado de diferentes maneiras. Nos, agora, nestes intres, imos a tomar uns minutiños de descanso. Quedan agora con o noso grupo da semana, con la ricura, con moito ritmo, e axiña estamos de volta con moitos máis contidos aquí neste Verán, dende as rúas de Pontevedra.
baby. Ya tú sabes. Rumba pa' ti. Y ella quiere que sea su cartero. Que lo que quiere que reparta, mami. Pa' que le meta la información. Pa' que te está ready. Vamos a currar. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le meta la información dentro del buzón. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le meta la información dentro del buzón. Cada mañana me levanto muy temprano. Tengo que darle repartir lo que ellas quieren. Yo lo meto, yo lo saco del camión, hago el reparto, yo lo subo, yo lo bajo y lo comparto. Un barrio grande y todos quieren algo. Y esos carteros no son cubanos. Pero con tanta entrega y tanto seguimiento, acabamos cansados. Es un trabajo fuerte. Lo abre con cuidado cuando dice frágil. Los hombres lo convierten duro, es muy ágil. Trabajamos duro todo el día sin parar. Repartimos más que Nacho Vidal. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Traigo un paquete para repartir con el sello de Cuba. Para entregárselo a la más chula. Con cariño de la ricura. Esa rosura. El regalito que tú más quieres. La que tú prefieres. La que vuelve loca a todas las mujeres. Como Chaco Pérez. Mami, dile a tu marido que no soy carpintero, ni plomero, ni mucho menos jardinero. Que tu servicio es muy secreto, por eso a veces vengo por la noche que comprenda tu cartero. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Compota, que volares. Todos los hombres por naturaleza somos repartidores de paquetes. Seguro en Cuba. Todos los hombres tenemos de cartero. Por eso cántalo así, mira. Aquí que le reparte su paquete, ese soy yo. La ricura soy yo. Aquí que le reparte su paquete, ese soy yo. Tú sabes que soy yo. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Y ella quiere que sea su cartero. Y ella quiere su paquete entero. Que le metan la información dentro del buzón. Dice que se comenta por toda Europa que estamos arrasando con todas las locas. De cabeza con la ricura, esto suena así. Y traemos rumba para ti. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. La región convoca el concurso Foto Verano 2016. Celebra la mejor época del año enviándonos tus fotos más refrescantes y divertidas. Todas las fotos serán publicadas en Facebook y la ganadora del día en la región. Un premio cada día y premios al final de la temporada de un viaje a Canarias para 2 personas y estancias en balnearios de lujo. Anímate a participar hasta el 20 de septiembre. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Entroido de verán a Ourense. O 17 de setembro, un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra vez? Es lejos. ¿Me ves? No mucho. Y esto es cerca. Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 euros. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Xa estamos de volta neste Verán Verán e abrimos a terceira e última parte deste programa que ven cargadiña de moitísimos contidos. Antes de nada, lembramosles, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, comezamos esta terceira parte achegándonos ata Xinzo de Limia, xa que ali, na pasada fin de semana, celebraron a festa do esquecemento, unha festa a que todo mundo acude co seu atuendo romano e que non se quixo perder a nosa compañeira de Telemiño, Tamara Pérez. Hola Galicia, hola a todos amigos de Verán Verán. Nesta ocasión nos veñemos a Xinzo de Limia porque toca facer historia. Historia que comeza aquí, co paso do río Letes como elemento principal. A festa do esquecemento recrea unha páxina fundamental na semblanza de Galicia, que foi a romanización, o encontro entre dúas culturas totalmente diferentes, a romana e a castrexa. Décimo xuño, digo eu, con tantas terras que conquistamos os romanos, por que agora nos vimos para as terras da Limia, conquistalos tamén? Un nunca ten suficiente de ganar, a quen lle gusta, gustalle. Moita valentía pola súa parte, o de cruzar o río Letes, había unha forte lenda que dicía que non cruzaba olvidaba todo. Hai que ser arriesgarse, non ganas. E como vimos non era certo. Non. E que sentiches o cruzalo? Sinteste ben, un pouco sucio, pero... Sinteste ben e agora vencer os castrexos? Ainda mellor, ademais cos soldados vivos casi todos. Que máis se pode pedir? Gran triunfo para o pobo romano. Que pasou cos castrexos? Outra vez caeste? Mira que non hai maneira, non... Mira que eu falo con eles e digo, mira chicos, hai que comer ben, que veñen os romanos, non hai maneira. Preparámonos sempre, pero ao final sempre caemos. É que sabes o que pasa? O que pasa é que a noite de antes
preparámonos demais. Porque, claro, hai que coller forzas, temos aí a noso bebraje, que, bueno, é cousa nosa, non temos que dar a receta. Un secreto. Claro, e a xente, bueno, pois, é o que pasa. Entón, cando chegamos acá, algún está máis morto que a min, así que imagínate. Oye, pero como ben dixeches ti antes, máis vale esta valentía que quedar coa vergoña, non? Eso sin duda. Sin duda, esta terra será a nosa, como dixen, e será sempre, entonces, inda que morra, ves ben que máis castellos que romanos, e sempre será así. Houbo que cruzar o río Letes, pese a que todos pensábamos que iban a olvidar todo o que sabían, pero bueno, despois de 10º xuño ali fostes todos e non sucedeu nada. Efectivamente, nun principio estábamos acojonados porque pensábamos que íbamos perder a memoria. En resumidas contas, mandamos as forzas, dixeron que non, así chegamos ao punto e ganamos a guerra. Non só non perdestes a memoria, senón que ganastes terras. Por desgracia, sempre morren os máis indefensos. Estábame comentando vostede antes que vostede é pioneiro nesta festa, que me estaba contando? Efectivamente, esta festa que estamos que é do esquecemento, fui eu o pioneiro da festa. Ajá, e contame esa historia, como foi? Pois foi da seguinte forma, a min gustaba moito ir a Ribadavia, a festa de historia, e cando aquilo me gustou tanto, dixen, teño que facer o mismo en Xinzo de Limia. Expuxen o tema, planteino, e gracias a isto, fundose esta festa e foi para arriba. Unha festa na que revivimos acontecementos pasados, non? A nosas raíces. Efectivamente, a nosas raíces, que isto é romano, indudablemente. Castrexo, contame vostede entón, que é o que leva aquí? Pois mira, un estandarte que está representando a nosa tribu, chamase Lugus, eso. A tribu que con moita honra intentastes defender, pero cun ano máis non houve sorte. Pero un ano máis, pois nada, perdimos ao final. O que máis me gusta desta festa é, sin duda, recordar, non? Voltar as nosas raíces, a historia, facer historia. Pois efectivamente, claro, axudando un pouco a cultura e, sobre todo, pois eso, a defensa da cultura. Gustaríame que nos están vendo en todo Galicia, no programa Verán Verán, que tal se desde Xinzo de Limia lle mandamos un saludo a Garimoso, saludamos, sí? Os parece? Un beso moi grande para Verán Verán. Linda Xinzo, esquecemento. Moitísimas grazas, Tamara, nosa compañeira de Telemiño, por esta reportaxe. Moi boa compaña, ademais, esa despedida. E claro que sí, que viva Xinzo de Limia e que viva esa festa do esquecemento. Nos seguimos agora con máis contidos. Falamos de falcatruada, xa que os máis pequenos da cidade de Pontevedra tiveron vía libre para facer o que quixeron nun día desta semana. Estámonos a referir á Festa do Demo, unha festa do máis divertida que non se quixo perder o noso compañeiro Alex García. Conta a lenda que o Demo foxe na véspera de Santo Bartolomeo para facer das súas falcatruadas pola cidade do Lérez, así que nós, hoxe, 23 de agosto, imos ir na súa busca. Dígame, queres ir po inferno? Ti tes cara de ir po inferno. Pois non te invito. É moi caro ir, hai que portarse moi mal. Así que, pontevedreses, este é o día do Demo, é un día moi especial, porque imos queimar Pontevedra. Moito, é a primeira vez que veño, levo, bueno, vindo a Sanxenxo toda a miña vida, pero xa che digo, é a primeira vez que coincido ca festa e moi ben. Sí, xa foron o ano pasado e gustoulles moito. O día de hoxe hai que permitir todo. Pero o resto do ano, depois haberá que poñer un poquinho de orden. Ser bon. O resto do ano xa é bo. Y para los peques muy entretenido, la verdad que sí, la verdad es que está muy bonito y muy entretenido. A ver, vos foches hoxe detrás do Demo? Sí. E conseguiches roubarlle o rabo, eh? Sí, ya se lo quité. Yo también. Sí. Me fixeches moitas trasnadas aproveitando que andaba el por aí? Sí. E vos que sodes boas ou sodes malas? Boas. Neutral. Neutral? Máis ou menos. Xa depende do día, non? Sí. E vos, claro. os pais hoxe dixemos facer trasnadas aproveitando que ando Demo por aquí? Bueno, máis ou menos. Máis ou menos, non? Sí. Depende da trasnada do nivel. Claro. Pero mira, por aí se anda escapando o Demo, non sei se ides detrás dele outra vez. Sí, veña. Bueno, vamos. Igual sí, igual non. Bueno, sí, vamos.
Pues mira, que se vos escapa, por aí. Veña, vamos, Correde, chao. correde. Chao. Contame un pouco cales son as túas labores hoxe aquí. A miña labor é meter petardos no cu. Algún que se porte mal, mételle un petardo no cu, outro que se porte peor, pois tirelle un pedo tamén, outros que se porten moi mal, collos os chimpo para encima dos árbores, o que me diga máis ou menos o demo. O demo fai máis unha señal, eu xa sei o que teño que facer. Como estás vendo aquí os cativos máis ou menos este ano? Son malos, son bons? Bueno, hai 50-50. Hai algún que fai que bo é máis malo que Dios, que non come a comida, nin a verdura. Eu os teño con todos controlados. Hai novos fichaxes, non podemos? Hai novos. Pois hai moito adulto que é máis demo que Dios. Hai algún político tamén que é un pouco demo, pero bueno, ese non que se quereron acercar. Pero bueno, andarán por aí agachados, pero buenos encontrar todos. Portaste ben, portaste mal? En esta festa mal. Portaste mal, aproveitaste Claro. ben. Sí. Que fixeches por iso? Tirar do rabo. E teu pai sabe? No quiero hablar más. Bueno, Silvana, aproveitando que o demo segue pola rúa, eu vou facer unhas tarefas que teño aínda pendentes, así que despido a reportaxe e ata o seguinte. Moitísimas grazas ao noso compañeiro Alex por esta reportaxe. Estou segura que algunha falcatruada tamén farías ti ao longo desa xornada. Nos seguimos agora falando de máis asuntos das rúas de Pontevedra. Falamos agora de obradoiros destinados aos reis e as raíñas desta época do ano, xa que dende o Concello de Santiago de Compostela lanzan o seguinte obradoiro, a Rúa é Nosa, un obradoiro que ten como obxectivo que os rapaces de 6 a 12 anos xoguen nas rúas de Compostela. E o noso compañeiro de Correo Televisión, Carlos Roma, tráenos máis información sobre esta cita na seguinte reportaxe. Durante todo o mes de agosto, estes nenos poderán facer algo que se creía esquecido, desfrutar de Compostela, das súas rúas, porque durante 31 días a rúa é súa. Ao longo do mes de agosto, o Concello de Santiago leva a cabo o programa A Rúa é Nosa, unha iniciativa que fomenta a dinamización lingüística na cidade a través de xogos, contos, adiviñas e trabalínguas dos de toda a vida. Axudar a súa a dinamización lingüística en galego, que xa é tan difícil nunha cidade, por unha parte, e por outra parte que esa dinamización lingüística sexa visible nas prazas. De feito, unha das cousas así máis rechamantes cando empezamos a facer este traballo foi que a xente paraba, sentábase nos bancos para mirar cara a nós, ríase con nós, estaba disfrutando e participando do xogo, tamén mirando, que é unha parte importante que hoxe en día non se ve. Ten pés e non anda, e ten boca e non fala, que é unha carta. Esta actividade vai dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos, hora e media de xogos, onde o único que precisan é moita imaginación. Xogos con nenos durante unha hora e media, e intentamos que sexan xogos no que non necesiten nada comprado, digamos. Non, ao mellor si unha cousa básica, como pode ser un xiz, unha corda, un pano, cousas que podes ter pola casa. Consiste máis en fomentar a creatividade. Unha vella cun dente que chama por toda a xente. Unha campá. Ademais dunha actividade de ocio, a Rúa é Nosa é un xeito de transmisión da nosa historia e costumes cara aos máis pequenos. Bueno, a herdanza somos nós. Nós somos os transmisores que hai agora. Os vellos morren e nós somos as novas fontes de recolleita. Entón, se nós deixamos pasar isto, se non lle enseñamos a eles, morre con nós. De feito, ainda outro día pasou un señor por aquí que tería uns 70 anos e quedouse mirando para nós como xogábamos a Mariola e a outros xogos e dixo, isto facía eu nesta mesma praza nos anos 50. Así que sí que algo de volta atrás e de memoria e de reconhecemento tamén de cousas para que non se perdan. 12 señoriñas nun balcón, todos levan medias e zapatos non. Un reloj.
Os pais amósanse encantados ao descubrir que un imposible que a rúa fose o campo de xogos dos seus fillos é unha realidade. Eu botaba moito de menos o tema de xogar na rúa, cando era pequeno, vivía aí na rúa de Teo e estamos continuamente xogando fora e agora, bueno, é unha cosa que non se pode. Entón, gustoume moito o tema de volver a retomar, no? O do xogo na rúa, sin maquinitas, sin aparellos, sin cosas raras. No, se xogamos unha cousa con un pau que atopamos e entón metemos un tal e as adiviñas e non sei que. No, claro, tío que lembrase, pues, estes recordos de pequeno, non? Dixo, joder, aí está, no, o tema. Debaixo dunha pipa tinta había unha pita pinta. Cando a pipa tinta pinga, a pita pinta pía. Para participar nesta actividade só hai que achegarse cada tarde de luns a venres ás inmediacións da Praza de Abastos, apuntarse e desfrutar. Silvana, ti máis eu coñecemos un pequeno que en nada quererá participar en actividades como esta. Moitísimas grazas ao noso compañeiro Carlos Roma de Correo Televisión por esta reportaxe. Estou de seguro que ti tamén desfrutaches moitísimo cos máis pequenos da casa con este obradoiro que organizan no Concello de Santiago. Nos seguimos agora de máis asuntos, falamos da sétima arte, falamos de cine cun experto nesta materia como é Dani de la Torre, director del Desconocido. Dani, moi boas tardes. Hola, que tal? Bueno, benvido a este verán. Hoxe temos como escenario esta Praza do Teucro de Pontevedra. En primeiro termo, Dani, o teu foi entrar na dirección por la puerta grande, non? Como se suele decir. Bueno, cando sucede unha peli paso que pasou con El Desconocido, pues parece que sí, o que pasa que xa levaba traballando moitos anos nesto, non? Empecé no 2003 coa miña primeira curta, fixen 4 máis, fixen publicidade, logo unha miniserie para a Televisión de Galicia, Mar Libre, e logo chegou a oportunidade de facer El Desconocido, que eso sí foi a miña primeira película para as salas, e a verdade é que tivemos moita sorte con ela e funcionou moi ben e estamos moi contentos. Como chegas túas mans ou como chegas ti a El Desconocido? Como foi pois ese encontro? Bueno, a idea ocorreuseme a min pensando un proxecto. Despois de facer Mar Libre quería dar o salto a miña primeira longametraxe, non? Entonces estive dándolle voltas, falei con un amigo actor que me presentou a Emma Lustres de Vaca Films. Entonces, pois, quedamos en colaborar, presentei varias ideas, non fructificaron ningunha delas, e un día, pois, se me ocorreu pensando un pouco na filosofía das óperas primas, non? Que é algo barato, sencillo de producir, poucos días de grabación, non? Entonces pensei en algo sinxelo, non? Entonces, correuseme o da bomba, o do coche, o do tema das estafas bancarias, non? Que era un pouco nese momento... Está moi de actualidade, non? A indignación popular que sentíamos un pouco todos, non? Entonces, bueno, pois presentei a idea a Vaca, gustoulle, presentei a Luis Tosar, gustoulle tamén, e deronlle luz verde. Logo se incorporou Alberto Marini, o guionista, e empezamos a traballar no guión. E logo xa se foi sumando as televisións e ata a distribuidora. Como foi ese traballo do guión e a rodaxe, non? Imagino que a rodaxe, como ben acabas de decir, sería algo, pois... moi duro. Bueno, bonito e barato, non? Bueno, a premisa de inicio foi eso, que pasa que eu empecé a complicar, ao entrar Luis Tosar, a película crece, non? Entonces, eu empecé a complicar as cousas máis, aproveitando a coyuntura, empecé a complicar técnicamente moito, e a verdade é que os produtores se esforzaron moito e intentaron que a película se fixera o máis grande e o máis potente posible. E a verdade é que, bueno, a película foi moi complicada de rodar. Foron 6 semanas moi intensas na que tes que traballar con nenos, na que estás nun espacio moi reducido dentro dun coche, na que fas planos complexos que mobilizas a moita xente, a moito equipo e a moitos figurantes, e tes que rodar nun día, porque non tes máis tempo. Cando fas unha explosión, só tes un coche para explotar, ese tipo de cousas. Pero hai máis. Claro, que poden sair ben e poden sair mal, tes que arriscar, non? E no noso caso, pois, tivemos sorte, non? Tamén tiven a sorte de traballar con un grandísimo equipo, non? Entonces, por eso. Falamos dos planos, eu escoitaba unha das túas entrevistas que che preguntaban, bueno, cantos planos sobraron, non, da película? E dicías ti, 3. 3 e aparte non sei se enteiros. Non, a verdade é que foi unha rodaxe moi dura. Esta é unha película moi trepidante na que ti necesitas para contar esta historia, pois as historias necesitan dun corazón, e o corazón vai latindo a velocidade que a historia precisa.
nesta historia precisas moita velocidade porque hai certos momentos no que a película, a historia se dispara, e para ter eso tes que rodar moitos planos diferentes, co cal para rodar moitos planos diferentes necesitas moito tempo para facelo e tes pouco tempo, co cal vas moi pillado, non? Hai moitos planos que foron roubados casi no último da xornada, non? Entonces, bueno, é lóxico, supoño que pasen todas as producións, entonces a nos tamén nos pasou. Falamos dos planos que sobraron, falamos tamén dos planos secuencia importantes nesta película, e non sei como marcharon tamén a súa rodaxe. Dani, contame un poquinho. Bueno, mira, hai tres, non? Tres importantes. Hai tres grandes, sí, hai tres grandes, quizáis colocados un no principio, outro no medio, outro no final da película. A ver, o primeiro era complicado porque era durante a explosión da bomba onde realmente é o primeiro punto de xiro da película, e aí era importante porque só tiñamos un coche para explotar, entón era todo en plano secuencia, entón tiña que funcionar ben, non? Leva 2 tramos e é moi complexo. O segundo era complexo porque realmente onde se vía a plaza chea de xente, había un helicóptero, había un petate importante. Ese se rodou nun día, se ensaiou pola mañá e se rodou pola tarde. O último, que era o máis complexo, era con moitos coches en movimento, a cámara entra e sale do coche, e claro, está feito en 3 tramos, pegado digitalmente, e bueno, é complicado, non? Sobre todo porque tes que rodalo nun día. Entonces, claro, e tampouco tes os orzamentos que teñen as pelis americanas para intentar pois facelo moito máis grande. Entonces, a verdade é que foi un reto, é un reto moi bonito, non? E o bo de todo eso é que para facer os planos secuencia ti tes que enseñar moitas cousas, non? Entonces, o ideal é que aí é onde se nota que a produción é grande, porque ti o plano secuencia, se tes unha plaza chea de xente, non tes necesidade de ocultar moitas cousas. Se non tes xente, tes que empezar a ocultar e ir buscando, e aí é onde veñen os problemas, non? Entonces, neste caso, a produción tamén fixo un esforzo moi grande e bueno, se puderon facer con moita solvencia, non? Dani, con El desconocido xa na gran pantalla, contabas co éxito co que contou, porque a verdade é que tivo moitísimo éxito, como ben decías ti, estuvo en todos os festivais, nomeada a numerosos premios, ahora falaremos deles. Sí, bueno, mira, cando contas unha historia en cine, o principal desexo que ten un director é que a xente vai ao cine a ver a película, por encima de todo, demais. Iso custa, ademais, imagino a día de hoxe tamén, que a xente vai ao cine, non? Moito. E aparte porque estás competindo con moitísimas películas. A nadie lle vas a explicar, non? Que eu teño menos presuposto que a de Ridley Scott. E a xente ten 8 euros e vai a ver a que lle mola, o que lle apetece ver, non? Entón é moi complicado, pero tivemos sorte coa taquilla porque funcionou moi ben, non? É dicir, fixemos 500.000 espectadores, 3 millóns de euros en taquilla, e a verdade é que a película, pois nese aspecto cumpliu, co cal eu respirei tranquilo, non? E logo o tema dos premios, bueno, eso aparece, non esperaba, non, a verdade é que non. E sobre todo porque é unha película comercial, non? De acción, entón tampouco esperas que teña unha repercusión en festivais como a que tivo, non? O que pasa é que eu penso que tamén tanto a crítica como os académicos e como a xente de cine apreciou o esforzo que fixemos, non? Que sabemos como traballamos aquí, sabemos os recursos dos que dispoñemos, e isto é un exemplo de que se pode facer películas de acción importantes aquí, tanto na Coruña como no resto de España, e que poden ser trepidantes, incluso casi máis que as americanas, non? Entonces, eso eu penso que o apreciaron, non? Dani, falamos agora desas 8 nominacións aos Goya, levamos 2 Goya, como saímos desa ceremonia, satisfeitos ou con aquilo de dicir, podíamos haber levado algún máis? Bueno, unha vez que estás dentro xa queres todo, non? Evidentemente. Pero mira, o principal é que Goya mellor montaxe, mellor sonido, non? Sí, a verdade é que eu alegreime moitísimo tanto por Jorge Coira como por David Machado, Nacho e Jaime, que foron os que levaron o son, e a verdade é que alegreime moitísimo porque fixeron un grandísimo traballo, non? Deume pena o de Luis Tosar, porque eu penso que fixe un traballo espectacular. Pero que pasa que Luis, claro... E o que consigue manter en tensión, non? Do comezo ao final da película. Luis, o traballo dele é maravilloso, penso que está ao alcance de moi poucos, non? E o que pasa que Luis, claro, como ganou tantas veces, eu penso que xa teño un pouco colapsado, non? Entonces, non sei, claro, evidentemente ti que tamén, cando estás aí, tamén queres ganar, non? O que pasa que isto é moi difícil, date conta que se estrenan casi 200 películas ao ano en España, que a túa película este entre as 4 ou 5 máis importantes do ano. Imagino que será un premio, non? É espectacular, o que pasa que
tampouco son moi consciente de todo o que foi aquelo, non? Porque unha vez que te metes nas voráxenes dos festivais, premios e tal, empezan a chegar los Feroz, los Forqué, los non sei que, el CEC, non sei cuánto. Entón, ao final, vas dun lado a outro, ves a mesma xente continuamente competindo entre ela, non? E a verdade é que non és moi consciente. Para min foi demasiado potente o choque, non? De estar en Venecia, en San Sebastián, sabes, todo eso chegou moi rápido e a verdade é que é moi potente, non? Pero estou moi agradecido a todo o que pasou e sobre todo porque che dá forza para seguir, non? Que é o principal. Pois vamos a falar agora dese camiño que sigue despois del Desconocido. En que proxecto estás inmerso na actualidade, Dani? Bueno, agora estou en dous proxectos. Un que teño máis avanzado e que é probable que rodemos a principios do ano que ven, que é unha película pois de época, unha película de gángsters basada un pouco na época los años del plomo en Cataluña, donde anarquistas peleaban contra a patronal a tiros, como auténticas bandas de gángsters, e a verdade é que, bueno, estamos inmersos neste proxecto, estamos inmersos tamén nun proxecto moi galego, que é o narcotráfico. Sí, moi galego. Sí, entonces estamos aí, bueno, tamén intentando armar a historia do narcotráfico dos anos 80 e 90 en Galicia. Pero, bueno, o que máis preto teño é o de anos 20, época, vaise chamar La Lei del Plomo. Entonces, pois, a ver si todo vai ben e a principios do ano que ven estamos rodando. Estamos rodando para principios do ano que ven. Pregunto, Dani, despois do éxito del Desconocido, o camiño un pouco máis doado, por así decirlo? Sí, o camiño máis fácil, as cosas como son. Eu para facer o Desconocido estuve 5 anos peleando, hasta que ao final se acabou. Para esta moito máis fácil, chegou antes. O que pasa que o reto é superior, porque agora, como decía un amigo meu, ahora che están esperando, non? Sí. De alguma maneira, daquelas podes chegar... O listón telo altísimo, non? Podes sorprender, claro, ti cando faz algo e funciona, a xente ten o listón onde ti o deixas, non? Entonces é unha responsabilidade, é unha responsabilidade, claro. Pero bueno, mira, todo que bendito problema, non? Que é ese, non? A verdade é que non me importa. Eu penso que é bonito, eu penso que ao final a recompensa que nos deu o Desconocido é poder facer outra película xuntos e poder seguir mellorando, poder seguir levando a xente ao cine e poder contar historias nosas trepidantes, non? Que tamén temos a posibilidade de facelo. Xa para rematar, Dani, pregúntoche por dúas cousas. En primeiro termo, un director de referencia e a túa película preferida na actualidade. Unha, terás moitas, imagino. Moitísimos. Directores de referencia, bueno, porque máis de un, non paixo nada. Non sei, Tony Scott, Steven Spielberg, Ridley Scott, Stanley Kubrick, é dicir, Scorsese, Coppola, é dicir, os que nos gusta o cine, nos gustan os grandes películas, os grandes directores, as grandes directoras, eu que sei, podo che decir que a película que quizáis que vin máis veces foi Blade Runner, é dicir, porque a vin desde neno, de neno non, de máis adolescente, ata que, pero vina unha burrada de veces porque é unha película que me encanta. E ainda vin fai pouco, e cando estou así medio rayado ou algo, pois poño a peli e me relajo, me olvido de todo. Sí, é algo terapéutico, sabes? Ver Blade Runner para min. Non quere decir que sea a mellor película que vi na miña vida. As películas van por etapas, van por épocas, a veces ves unha que te ilusiona e a ves despois de 10 anos e parece, pois como me pudo gustar esta película, non? É dicir que, eu que sei, as películas van tamén co estado de ánimo e tamén como estés. Pero, bueno, as boas películas son boas películas sempre. Dani, xa para rematar, un soño que che quede por cumprir? Moitos, quédame por cumplir moitos e espero, pois, se non cumpliro, pois intentar loitar para cumplilos. Penso que temos que poñernos sempre soños que cumplir, porque senón sería moi aburrida esta vida, non? Entonces, hai moitos, pero prefiro non contalos. Para que se conviertan en realidade, non? Ou para intentar seguir loitando por eles, non? E que sea tamén unha sorpresa, porque a veces hai soños que son imposibles, non? Pero a veces poden conseguirse, non? Seguro que sí. Dani, moitísimas grazas por estar connosco. A nos solamente nos queda brindar por esas 2 traballos que tes postos en marcha. Antes de nada, despedimos xa este verán, facémolo na compañía deste gran director, de David Neda Torre. Lembren que quedan agora con o noso grupo da semana La Ricura, que nos voltamos o vindeiro venres con máis e mellor aquí neste verán. A tanto, sexan moi felices e agora, Dani, un auténtico placer e por esas películas que están xa en marcha. Graciñas. Gracias a vos. Gracias. Saúde. Saca el teléfono y hagamos un selfie.
tú delante, yo detrás, hagamos un selfie. Pon la manito así, un besito para mí. Haz lo que quieras, baby, hagamos un selfie. Yo, eso que le cuento es cierto. Acababa mi concierto y esa niña se acercó. Historia real. Me felicitó por lo que hicimos. Dijo que se había divertido, que la fiesta le encantó. Le dije qué linda eres, ella me sonrió, entonces me pidió una foto y ahí mismo le dije que no. Saca el teléfono y hagamos un selfie. ¿Un qué? Tú delante, yo detrás, hagamos un selfie. Una fotito, con la manito así, un besito pa' mí. Haz lo que quieras, baby, hagamos un selfie. Caminando una mañana por las calles de La Habana, ella me reconoció, eso es verdad. De pronto avisó a su amiga y le dijo, Lucy, mira, el que canta el maridón. ¡Ay! Le dije, qué linda eres, ella me sonrió, entonces me pidió una foto y ahí mismo le dije yo. Saca el teléfono y hagamos un selfie. ¿Un qué? Tú delante, yo detrás, hagamos un selfie. Una fotito, una manito así, un besito pa' mí. Haz lo que quieras, baby, hagamos un selfie. Y preparado todo el mundo, saquen su teléfono, que empezó el rumbo. 1, 2, 3. Prepare, dale, dale, enfoque, apunte. Tira, tira la foto, mándala por WhatsApp, comparten en Instagram. Quiero ver esa carita bonita. La que hicimos en Nueva York, en abril, en el Central Park. La voy a poner en el Twitter como foto de perfil. Prepare, enfoque, apunte. Tira, tira la foto. Súbela para el Facebook sin preocupación. Que mi novia no es celosa, tengo autorización. Esa foto que hice contigo, donde salen tus amigos, y tú le etiquetas como él. ¿Qué? Esta noche la subo a la web. Saca el teléfono y hagamos un selfie. Tú delante, yo detrás, hagamos un selfie. Pon la manito así, un besito pa' mí. Haz lo que quieras, baby, hagamos un selfie. Oye, tira tu foto, súbela a la red y debajo que diga: somos la ricura y traemos rumba pa' ti. Somos la ricura y traemos rumba pa' ti. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Clínica Casiano es referente nacional en tratamientos vanguardistas de la columna vertebral, patologías degenerativas en general, traumatológicas y lesiones deportivas. Contamos con el mejor equipo profesional y máquinas de última generación. Visítanos en calle Progreso 161. Yo siento en el pecho el baile enloquecido del fuego. Por ti, por ti, por ti. Everything that happened, you know, it don't mean a thing to us, 'cause so much is gonna happen, because you showed me.
O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Servicio de urgencias de Centro Médico El Carmen. Eficacia y rapidez. Más de 40 especialistas con toda la tecnología diagnóstica y terapéutica a su disposición. Centro Médico El Carmen. Moi boas, festeiros, como me andan? Non sei vostedes, pero as miñas compañeiras e máis eu levamos un ritmo frenético neste verán. E cando está a punto de rematar o mes de agosto, cal é unha das festas máis importantes que se celebra o último fin de semana do mes? Pois digo yo, insisto. Onde iba a estar, festeiros? En Ribadavia, vestido de xudío para disfrutar da súa festa da historia, que este ano chega a súa 27 edición. Teño que decir que xa hai datos de que esta festa se celebraba alá por o século XVIII. Tamén teño que decir que no 1868 deixouse de celebrar para recuperar a despoixa no 1989. Esta festa de orixen xudío pasa por ela como unhas 75.000 personas en 1997, declarada de interés turístico nacional. Dios mío, que belleza. Como estades? Eu moi ben, aquí disfrutando da súa festa. E vostedes? Pasando o mellor que podemos. Sí. Hola, boas tardes. Moita calor, pero non pasa nada. O traxe non é moi fresquiño, non? Hai que sufrir para poder lucir. Sí. Bueno, pero este que eran os traxes dos ricos ou dos pobres? Eran os traxes dos nobles. Dos nobles. Que no de xudío. Pero eso é bo, porque a terra dominaban os xudeos, Eran os que mandaban, non? Eran os que mandaban. Perdín o gorriño, aquí pa, perdina. Alguén traiote un. Sí. Bueno, yo teu tamén de noble, non? Sí, de noble. Estuvedes na boda xudía? Sí, me encantó, me gustó muchísimo. É a primeira vez que veño aquí, que son de Coruña, bueno, trato de participar nesta festa tan bonita e tan fermosa, e moi ben, me gustou moitísimo. O bo tamén desta festa da historia que hai xogos lúdicos para os máis pequenos. Boas tardes. Boas tardes. Que ben, non hai que pasando. Quen disfruta máis, a Maio ou o neno? Ai, non sei, mira a cara del. Igual disfruta máis el que a min, pero eu vendo a el disfruto doble. Sí. De aquí, de Ribadavia? Non, de Vigo. Ah, de Vigo. Pero bueno, Está medio Galicia, medio España, está hoxe aquí en Ribadavia. Miña irmán ten unha casa en Presigueiro, entón, que aquí ao lado, vimos sempre. Todos os anos. Todos os anos. Estábamos todos vestidos iguales. Que pasou por aí? Que é isto? Pois a verdade é que creo que é unha brus. Si metas unha moneda aí, pues me imagino que se cumplirá algún dos deseos. Deseos. Claro. Qual é o teu desexo? A ver, dime qual é o teu desexo. Non se poden decir. Ai, os desexos non se poden decir. Porque, a ver, déxame, ai, cuántas monedas hai? Tampouco me vas a decir o teu desexo, cal é? Non, ten que ser segredo, pero sempre volver aquí. Cada ano. Revivilo desta maneira tan boa como se fai aquí en Ribadavia, non? Por suposto, moi bo ambiente e pasámolo moi ben, cada ano millor. Festeiros, estou aquí agora con Bernardo, que é o responsable da Casa do Troco. Como se chama a Casa do Troco? Alhóndiga, que é o nome medieval do banco, digamos. Todos temos a curiosidade de saber os maravedís, cantos euros son ou cantos maravedís son os euros? A ver, digamos que a festa para financiarse quédase cun 10% o facer o cambio. Entón, por exemplo, por cada 10 euros recíbense 9 maravedís. Ese euro de diferencia para axudar pois, a
a manter e que se siga facendo esta fermosa festa que temos en Ribadavia. Bueno, porque só podes mercar dentro de todo o recinto da festa con esa moneda. É moi importante, entón, cambiar o diñeiro, por si non nada, non? Efectivamente. É moi importante a forma que a xente ten de colaborar coa festa e mercando en Maravedís. E os coros tamén formaban parte da historia na época do medievo. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Este cura bebe un pouquiño de máis, non? Porque eu tamén algo practico, pero tamén pecado tamén. Tamén é bo pecar un pouquiño. Efectivamente. De onde eres tú? De Ourense, capital. De Ourense. Ourense. Moi ben. Entón non é o primeiro ano que ves aí que é a festa da historia. Veño todos os anos. E tamén ves sempre así de cura. Cada ano... Eres cura, obispo, que eres? Obispo. Obispo. Eu cumpro a orden ben. Sí. Bueno, e varlle quitarei que os pecados a todos, entonces. Vou un a un. Tes moitos, entonces? Teño moito traballo hoxe a noite. E a cruz? A cruz vouche bendecir para que os pecados que teñas non peco, non teño pecados. Algún tes que ter. Non peco. Estás limpo de todo? Limpo de todo. Bueno, pues entonces... Pero bueno, tú bendíceme igual por si acaso, vale? Bueno, pues eu bendízoche no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Teño que beixar a cruz ou non? Tens que darlle un beso á cruz. Que tal o estades pasando? Moi ben, aquí. Como xa levamos 3 anos aquí disfrutando desta festa, é moi ben, unha festaza grandísima de Ourense. E bo rollito sobre todo, non? Sobre todo, moi ben. que o que conta. Primeiro ano, de onde sodes, entón? Pontevedra. Que viñeras sin 27 anos? É a primeira vez que ven. Porque así que non sales de onde eres tú? Eu son de Pontevedra, pero bueno, estou ahora vivindo en Vigo. Estandes todos os de Vigo este ano. Non, de Vigo, de Ourense, onde faga falta. O tema é vir de festa. E que estás comendo? Déixame ver, é algo típico. Xa non quero chorizo, estou comendo pan. Un churipán. Un churipán. Estamos aquí de festa e... Miña nai querida, se non é miña nai aquí xa... Pero non me digas que viñache desde Valencia a festa. Home, claro, eu veño sempre. Sempre que podo veño de vacacións. A onde ves? As túas raíces, claro. Eu son de Carballiño. Bueno, pero eres galego. Home, son galego de toda a vida, vamos. Bueno, e tú que tal? Moi ben. O look que vai co... a época. É época, totalmente. Falta para armadura e pouco máis. É como teo, ese peinado que? Levaba a kipá, sabes? No, levaba a kipá. No, pero no, quitaron. Non sei onde me quitaron. É que a xente é tan divertida aquí que me levaron o gorriño. Levaron o gorriño. Cago na cona. Pero bueno, da igual. O importante é pasalo ben, non? E non se mancar. Isto cheirame a sangría. Sí. Quero. Donde va? Mine pa aquí. Venga, déxame probar. Ai, digo unha cousa, non sei como acabarei hoxe na festa de Ribadavia. Buenísima. Está buenísima, entre o calor que fai xa. Mira, el calor, me cago en el calor, Bueno, que tal o estades pasando? Muy bien, muy bien. Mellor ou peor que outros anos? Bien, igual. Sempre mellor. Igual, siempre, cada año mejor. Cada año mejor. Quedastes aquí todo o fin de semana ou que fixestes? No, vinimos hoy. Solo hoy. Solo hoxe. Bueno, que tal o está pasando na festa da historia este ano? A verdad que ben, levamos desde a mañá, viñemos comer. Contanos un poquinho aquí para todos os nosos telespectadores que comestes hoxe. Pois fomos os puestos artesanos, nada, comimos pizza artesana. Pizza artesana? Sí. Da que non engorda, non? No. Bueno, pues nada, deixo-vos que sigan disfrutando desta fermosísima festa, vale? Gracias. Tú eres ameiga de que da festa da historia. Sí, eu son ameiga deste pasarrúas. Si, eu sempre son ameiga, sempre son a máis fea. Non sei por que sempre me toca. Bueno, pero ten moito éxito que a xente gostalle moito sacarse fotos contigo. Sí, eso sí. Hoxe teño fotos, non sei onde van a sair, pero vamos, teño fotos un cento delas. Bueno, por botalle aquí un conxuro dorbosa a esta festa da historia que continúe por moitos anos vindeiros. Por suposto, que eu veña aquí a traballar. Veña, graciñas. E dende a Praza Maior de Ribadavia despido a reportaxe.
E da zona do Ribeiro pasamos a Ribeira Sacra para participar na súa mostra do viño que tuvo varios anos de parón. E o Concello de Castro Caldelas e a Asociación de Adegueiros foron os artífices de que 11 bodegas participaran cos seus mellores caldos. Despois de varios anos sin celebrarse, Castro Caldelas recupera a mostra do viño da Ribeira Sacra, o escenario perfecto para todo amante de turismo, dos caldos e da viticultura. Un placer saludarte novamente nesta ocasión. E tocouche dar o pistoletazo de salida a esta mostra do viño da Ribeira Sacra, un orgullo, me imagino. Mira, vir a provincia, como dixen no pregón, é maravilloso. Si toda a Ribeira Sacra é fermosa e ten uns caldos maravillosos, nos temos que reivindicar, pois, home, a parte que nos toca, que é a Ribeira Sacra Ourensá, que é un pouco que se homenaxea aquí por parte dos viticultores e adegueiros en Castro Caldelas. E a verdade é que estou, pois eso, orgulloso e agradecido de que contasen comigo para dar este pistoletazo de saída. Aquí me atopo festeiros con Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas. Un honor saludala, moi bons días. O honor é meu, moitas gracias. E honor tamén para o Concello recuperar esta mostra do viño da Ribeira Sacra. Efectivamente, facía 4 anos que non tiñamos a mostra, había que facer un cambio moi radical porque non se podía permitir seguir pagando as cuantías que tiñamos ca falta de axudas, pero en calquer caso vamos a recuperala ca mesma calidade e sobre todo ca mesma ilusión. Eu creo que o importante é poñer en valor os nosos viños, que de feito en toda a Ribeira Sacra Ourensá non hai ningunha mostra e os viños nosos están dentro do mellorciño que hai, pero por todo o mundo. Gústanos decir que temos o viño de Obama, tamén aquí moi cerca temos o viño de Zapatero na parte lucense, en calquer caso son adegas premiadas que internacionalmente. Así que esta quinta mostra, con ese impas que tivo, a partir de agora pensamos darlle o pulo que debe de ter e a representatividade e sobre todo a honra á viticultura heroica que hai nesta zona. Un orgullo porque ademais apenas estamos dando o pistoletazo de salida a esta mostra do viño, está todo cheo, a xente encantada tamén influirá, me imagino, co escenario no castillo precioso. A verdade é que si, cambiamos de escenario, cambiamos primeiro porque aquí abarata moito o custo e segundo porque o marco é incomparable. Estamos moi satisfeitos de ver que a xente nos está respondendo. Temos unha serie de complementos á propia mostra do viño, como é o tema de xantar abaixo na Plaza do Prado con precios moi populares e con produtos propios daqui da Ribeira Sacra e tamén as actividades para nenos, pero sobre todo o que queremos destacar é estos adegueiros que nos están acompañando e a xente que está respondendo. Nesta ocasión, 2 días de festa, estamos no primeiro, nestes 2 días, se alguén non probou o viño que probou Obama, é a ocasión perfecta, porque precisamente o levou de Adegas Cachín, non? Sí, bueno, por terceiro ano consecutivo, na festa da Hispanidade, levaron o viño de Peza do Rei pois, para a Gala da Hispanidade. A verdade é que para nós foi todo un honor, esperemos agora que a Hillary Clinton que se gaña, que nos lo siga levando. Cal é a peculiaridade deste viño? Pois a verdade é que os nosos viños son moi singulares, son uns viños moi amables, moi aterciopelados, que falan da súa terra. Son viños que son irrepetibles porque tanto as nosas variedades como a súa terra e as condicións climatolóxicas por fan deste un viño por moi personal e que en ningunha outra parte do mundo poden presumir de telo. Jorge Feijóo, da Adega Bella, un placer saludarte. Pois encantado. Tamén quixestes participar nesta nova edición, verdade, da Mostra do Viño da Ribeira Sacra. Pois, bueno, tiñamos moitas ganas, moita ilusión de vir a facer unha mostra entre todos, é unha deuda pendente que temos ca zona, con nos mesmos somos das poucas subzonas da Ribeira Sacra que non temos unha mostra. Entonces, pois, bueno, queríamos reactivala, eu penso que é unha pequena iniciativa esta, moi humilde, pero nun entorno formidable. Entonces, pois, vamos a dar a primeira semilliña que este ano e penso que vai a ser para moito tempo, esperamos. Que tipos de viño trouxestes nesta ocasión? Pois mira, traemos máis ben os blancos para degustar. Vamos a poñer a boca dulce un pouquiño a xente con un godelliño pois moi fácil de
beber o viño xoven, e depois traemos outro viño 1904 que é un godello barrica para degustar, pero nada, unhas pouquiñas botellas que é o que nos quedaba. Traemos o viño xoven que é, bueno, o noso buco insignia, que bueno, é o adega bella, o mencía, pois o xoven normal, e despois traemos viños de crianza tamén. Traemos 2 barricas, traemos un viño, un mencía 100%, con 6 meses de barrica, moi fresco, un pouquiño informal, pero con moito corpo, e depois traemos a nosa nena bonita, traemos o Tradición. Bueno, a Tradición é un viño pisado cos pés, elaborado de forma moi tradicional, con merenzao, brancellao, sousón e un pouquiño de mencía, que é un viño exquisito para mí. Estrela, se pode decir? Estrela non, é un dos máis. Para min é para outro momento, xa cando un quere disfrutar dun viño así sin comer e tal, pois vai moi ben, ou compartir unha copa de viño, pois a verdad que queda moi ben. A adega Ponte da Boga tamén se quixo unir a este gran festín. Carlos López, moi bons días. Moi bons días. Levábamos esperando moito tempo que esta festa se recuperara, verdad? Bueno, nós somos a única bodega de Castro Caldelas. Realmente, a única de Castro Caldelas. Ademais, son de ayuntamientos limítrofes, pero nós somos a única bodega deste concello. Oye, pois que privilexio que sea desa única adega de Castro Caldelas ter que probar os vosos viños no día de hoxe. Exactamente. Nós temos unha programación fai 9 anos, desde que o Grupo Estrella Galicia interviñou na bodega, bueno, comprou a parte da bodega, unha programación para ganar en calidad nos viños que temos. Entón, hemos conseguido xa unha serie de 7 viños cunha calidad excepcional e estamos programados para ir mellorando todos os anos. Fálame dos viños que trouxe hoxe para que a xente poida deleitar o seu paladar. Hoxe trouxemos 2 blancos, que son os que temos, o Godello, que é un viño que está premiado con 2 premios Bacuxa, ten 85% de Godello, 15% de Albariño. Todo cepa de Ribeira Sacra, por supuesto. Depois temos o Albariño, 100% Albariño, que tamén lo temos que está moi bon. É un Ribeira Sacra, un Albariño en Ribeira Sacra, que se ha conseguido unha calidad excepcional. E depois temos 5 tintos, que empezamos polo Mencía da cosecha do 15, que nos acaban de dar o premio mellor viño de Ribeira Sacra. Entón estamos moi orgullosos dese viño, do cal facemos 260.000 botellas, todas exactamente iguales, que é a importancia do premio, que che den un premio a un viño que faz esa cantidad de botellas, non? E depois temos un Mencía de barrica, que xa ten 10 meses de barrica e 2 anos de botella, un Merenzao, que ten 10 meses de barrica e 2 anos de botella, un Brancellao, que tamén ten o mismo, son do ano 13, e temos un cupás, un vino cupás, que é o que é para celebrar o aniversario da Catedral de Santiago, que é unha expresión histórica, sacámoslo fai 5 anos, é un cupás de viños de Mencía, Sousón, Brancellao e Merenzao. Vemos que viños premiados, viños que acadaron gran popularidade por o traballo que hai detrás, pero o premio realmente noso de poder ao final disfrutalo. Sí, muller, nós facemos o viño para que disfrutedes, para que disfrutemos todos. A ilusión nosa, da nosa empresa, é facer un viño de calidad. Sempre un gusto inmenso visitar Castro Caldelas, pero desta volta si cabe máis. Foi un verdadeiro placer para os sentidos, para o visual e para o paladar. Dende aquí brindamos polos viños da Ribeira Sacra. Deixos ahora con uns minutos publicitarios. Rectoral Diamandi, o gran clásico galego. Yo siento en el pecho el baile enloquecido del fuego. Por ti, por ti, por ti.
Gimnasio Biofit piensa en ti. Cuota única de mañana 29,90, de tarde 39,90, sin matrícula. Como novedades, Zumba Family, Biosuspensión Training y Biocircuito Cross. Haz ejercicio hoy para que se note mañana. Gimnasio Biofit. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Servicio de urgencias de Centro Médico El Carmen. Eficacia y rapidez. Más de 40 especialistas con toda la tecnología diagnóstica y terapéutica a su disposición. Centro Médico El Carmen. Asallada Carolina, en un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh, lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina, baile y no cuartel. Dime con quen bailaches, baile con... Gran Alanís, o novo clásico galego. Comprar en Bermello solo tiene ventajas. Atención personalizada. Entregamos a domicilio. Retiramos el electrodoméstico usado. Financiación a su medida. Respetamos el medio ambiente. Bermello, el ahorro inteligente. Everything that happens, you know, don't mean a thing to us. 'Cause so much is gonna happen because you showed me. Dende que nacemos, todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir de instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Vigésimoséptima Festa da Vendimia no Concello de Leiro. A miña compañeira Tamara é a encargada de traernos os mellores momentos ao noso programa de Festa en Festa para que vostedes os disfruten en casa. Os veciños de Leiro están xa preparadísimos para disfrutar da súa festa da Vendimia, celebración coa que toca xa despedir o mes de agosto. Vexo que temos por aquí tamén unha viña ambulante, se pode dicir, coas súas cepiñas e as súas uvas. Sí, hai que ir recortando xa que xa é o momento. Facendo a vendimia na festa da vendimia, precisamente. Sí, sí. Encántame, como fixestes para traer todo isto para aquí? Pues poquito a poco, ideas que se nos iban ocurriendo y pues las fuimos montando. Pues encántame. Mala, a vendimiar. Muchas gracias. Gracias. Aquí tiña de los xamón xa casi no hueso, subinme para probalo. Casi. Dadesme unha probiña? Sí, unha Hai que aguantar, hai que coller forzas para aguantar todo o desfile. Que clase ten este rapaz? E que ben corta no xamón. Home. A mí encantades, me estades guapísimos vestidos de campesinos. Sí. E tremendo traballo vos debeu levar esta carroza, non? Bueno, chego ben. Moitos días de preparación. No, día e medio. Día e medio? Ah, bueno, pero isto
Para ser solamente día e medio, o resultado é fabuloso. Sí. Oye, que disfrutedes moito desta festa. Esta é unha carroza do máis celestial, o deus do viño Baco tampouco podía perder esta festa, se veu hasta leiro, verdade? Sí. Estás feito un pincel. Bueno, foi facendo pouco a pouco e aquí estamos. E bebendo viño, ingrediente principal, o protagonista. Claro. Rodeado de belezas. Vos sí que sabedes. Gustame moito esta carroza. Oye, disfrutade do desfile. Gracias. E as máis pequeniñas non estaredes bebendo viño, ou si? No. Unha probiña pequeniña. Sí, estades bebendo no viño? Sí. E que tal? Moi rico. Gusta, vos sodes de aquí de Leiro? Eu non. Tú non eres de aquí? Eu son de Verán, un pobo que está ao lado. Verán é un pobo fermoso. Me imagino que non será a primeira vez que vindes a esta festa, non? Sí. É a primeira vez? Sí. Alguna sí? Sí. No, a min é o segundo ano. Que carroza tan bonita, encántame. Estou E bo comendo. proveito, xusto pillamos Gracias. comendo. É que bo desta festa é que todos bebedes viño, todos comedes, a mí encántame. Sí. É moitísimo. Está ben. É a primeira vez que participades nela? No, bu. Con carroza, non? No, fai Cantos moito. anos? 5 ou así. Ah, 5 xa. Sí. E houbo sorte en algún ano? Sí, Sí. temos ganado premios, a veces máis, a veces menos, pero... Cal foi a idea principal desta carroza? Ir nunha bodega e despois de facer a vendima, pois vais facendo viño. Dende a residencia de ancianos Quercus tamén quixeste salir para facelos divertir, non? Para que Sí, pasen. para que o pasaran ben, e así todas as cousas que hai aí na carroza fixeron a eles, a maioría. Eles traballaron moito e fixeronlle moita ilusión e querían vir. Eles foron os primeiros. Ademais, entre todos, compañeiros, amigos. Sí, todos son compañeiros, todos traballan ali e a xente maior foi a que ela precisamente dixo que lle gustaría participar. A carroza número 6 chamase Non todo vai ser traballar, eu nunca estiven tan de acordo con algo. Hai que botar a partida tamén, divertirse un pouco, home. Cun buriño, e ademais, mirade que en Xebre temos aquí 1000 pesetas. Pero 500 teño que agardar por sulfato, que senón o outro podo xogar, pero máis para arriba nada, Que ben o estades pasando, eu voume sumar a esta partida. Este Mentras pachuca haxa acabache viño- comigo, Hai viño de xamón. Hai viños... De momento hai de todo. Pois hai diversión tamén. A colleita deste ano parece que non é tan grande, pero o ano pasado houve moito. Entón viño ainda temos. Oye, pois aquí me quedo a botar a partida e a comer xamón. Pero se queres xogar hai que por aí cartos, senón... Poñemos será por cartos, que non todo vai ser traballar. Vamos alá. Aquí cortando panciño co empanada, co Aquí queixo. estamos, un pouquiño de queixo e pan e empanada, que tamén hai que comer, non vai ser todo traballar. Claro, as campesiñas traballando na comidiña. Claro, pero aquí quen máis come, mira quen é. Os homes. Nós estamos aquí a facer, pero o que come é o de sempre. Aquí vos trouxestes hasta un galiñeiro. Claro, porque ao lado das bodeguiñas sempre están as galiñas. Entonces, para acompañar o ovo co viño, non se pode? Bueno, os ovos, dependendo en que época, non cheran sempre. Os ovos a veces había que vendelos. Pero ahora, mira, ahora por suerte xa se pode comer de todo. E os máis peques como disfrutan desta festa da vendimia de Leiro? Contádeme. Gusta vos? Sí. Sí? Sí. É a primeira vez que vindes a ela, non? Non. Sodes de aquí de Leiro? No, yo soy de Orega. De Orega, e ti? Eu son de aquí, solo que estou vivindo en Lanzarote. Oye, pero estades guapísimos, vestidos de campesinos, Increíble. Pero en vez de levar a cestiña coas uvas, tiñades que haber collido os ovos das galiñas, ou que? Ainda non puxeron. Voume marchar probando unha uva, que che parece? Dáseme unha, sí? A ver, un racimo inteiro. Genial. Oye, moitísimas gracias. Ahí están con la pista de las uvas. Oye, menudo ritmo que tendes por aquí. Hombre, es que nos tocó además la charanga más animada. Encántame, coas cestiñas levando traballo, pero bailando. Una cosa no quita la otra, o sea, esto el trabajo sí, pero de aquella manera nada más. Hai que facer a vendimia mentre se pasa ben. Oh, xusto, eso é. Hai que darlle o sacho entón un pouquinho. Home, un pouquiño, porque senón nos xuntamos por funcionarios. Hai que traballar para facer unha boa vendimia. Claro, porque senón o viño non sale solo. Boa cosecha, verán. Se bueno, ten boa duda. A pesar da xiada, os contratempos, imos andando. Nos apuntámonos para despois beber o viño. Bueno, a vendimia non sei, pero para bebelo aquí estaremos. Ali esperámosvos.
É duro de traballar no campo. É moi duro, isto é moi duro, xa nos ves, aquí dándolo todo. Ves está aquí cargando con este mato de toxo. Quérelo probar? Non. A ver, bótate aí. Sí, a ver, onde me boto? Aquí. Madre, Aí. esto... Pero como te has aguantado este corpo tan festeiro con esto aquí encima? Porque nós aquí en Leiro somos fuertes, somos moi fortes. Será cousa do viño. É cousa do viño. Pon así. O viño tamén está bo. Moita festa para as vendimias, pero quen traballa as viñas? Os vellos. Os vellos. Os vellos. E os novos que? Os novos cos móviles. Os novos a beber o viño despois. Viño ya cos móviles. No, claro, eles sí que saben. Sí, cos móviles. E eu teño que darlle tundas para que espabile. Probablemente esa xa unha das cousas que máis chame a atención este ano no desfile número 27, estes bueyes, non? Sí, porque hai moitos anos que non se ven bois por aquí e a xente maior pois traille recuerdos a eso. Como decidistes traelos novamente, volver a ser raíces este ano? Porque este amigo nos invitou a vir con eles aquí, que ten unha bodega aquí na zona. E probablemente, como dicías, desperte moitas nostalgias da xente que traballaba na terra, que ahora xa son maiores. Eso é unha das cousas que máis satisfacción nos dá, tamén por eso nos animamos a vir. Que teña viño, que teña viño, que nos bote un poquiño, que non o teña, que vaya pronto a buscar unha botella. Ali andai monxes, aí vou comer e vou beber. Sempre temos que comer e beber do millor. Vexo que está desactualizando a xenda dos mandamientos. A xenda dos mandamientos porque a penitencia foi esa. Como as cuentas non saliron, púxonos de penitencia o señor obispo os mandamentos do viño. Este calé, por exemplo? Honrar ao tinto, ao blanco e ao rosado. A calquera, o caso de honrar o viño. Hai que honrar o viño. A min gustame este de non matar al vecino aunque te robe el vino. Se a min o meu veciño me roubo o viño, non o conta. Non o conta. E prometemos beber en verano e en inverno. Hombre, sempre. Que máis tenes por aquí? A ver. No cometer el desatino de mezclar el agua con el vino. A quen se lle ocurre mezclar agua con vino? Eso é un pecado mortal. Home, claro. Directos ao inferno. Home, directos. Que máis hai por aquí? Vale pouco. Santifica las bodegas. Santifica las bodegas. Sí. Como ten que ser? Hai algún máis gracioso así por aquí? Que ten por aí a ver? Cando as rapazas son bonitas, tres cousas no viño has de apreciar. O espello, o color e o paladar. Parece Manolo Escobar, viva el vino y las mujeres. Oye, o Fari, era o Fari, eu xa non sei nin quen era, quen é esa vez? Amarás al vino sobre todas las cosas. Sempre, por suposto. O viño se a vendimia xa agacharse, coller os vagos de viño xa non nos fai tanta gracia, pero beber o viño sempre, verdade? Toda a vida. Oye, que disfrutedes moito. Moitísimas gracias. Os bendecimos, claro, márchome probando, se non vou salir enteira desta festa. Un brindis para Telemiño. Brindis por aquí. Todos quedamos moi satisfeitos co paso da Volta Ciclista por a nosa cidade. A repercusión económica e promocional de Ourense foi moi boa e a organización quedou moi contento cas ourensanas e os ourensanos. Claro, Telemiño quixo despedir desde Maceda, a miña compañera Tamara e encargada do reportaxe. La Vuelta a España 2016 despídese das nosas preciosas terras galegas despois de 7 etapas. 160 kilómetros aproximadamente lle esperan ata a liña de meta en Puebla de Sanabria. Aquí salen desde Maceda. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Absoluto, por lo tanto, nesta Volta a España 2016 para a provincia de Ourense, non? Sí, la Volta a Ourense. Creo que nunca sucedera unha cuestión tan relevante no ámbito deportivo que posiciona esa marca Ourense, esa provincia ambiciosa na que queremos moitos e que estamos aquí, en primeira división, neste caso, no ciclismo mundial e facendo as cousas ben, moi ben organizados e en absoluta sintonía con la Volta a España. Esta edición, que ademais ata o final se chama Ourense Termal Madrid,
está ligada á nosa provincia e está ligado pois ao noso termalismo, pero tamén á nosa historia. Estamos en Maceda, un castelo precioso, unha vila histórica por excelencia, ciclista. Disfrutar, atraídos polo termalismo, pola nosa gastronomía, das nosas paisaxes, do noso patrimonio, da nosa cultura, etcétera, etcétera. Eu sempre digo que somos un continente, porque temos de todo. E hoxe estamos nunha proba as máis importantes a nivel mundial e está Ourense e está Maceda. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Rubén Quintas, alcalde de Maceda, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Cara de felicidade o despedir desde Maceda a Volta a España 2016. Sin lugar a duda, despedimos Galicia dende Maceda. É un orgullo para nós, evidentemente ten que ser para todos os da provincia de Ourense. Ademais, en Maceda sei que vos gustan moitos deportistas, como Vicente del Bosque, por exemplo. Vicente del Bosque, Pablo Rodríguez Guede, Iván, que tamén temos grandes campeóns aquí no mundo do ciclismo, que van a dar moito que decir. A punto estuvemos de dar que decir nestas Olimpiadas, pero volveremos a dalo pronto, saberás. Estou segurísima. Seguro. Pues con ánimo, con fuerza, vas a ya enfrentar la montaña, ¿sí? Bueno, ayer estuvimos bien, vamos a ir día a día, todavía falta mucha vuelta, pero sí, la verdad que estoy con ganas de intentarlo otra vez y de a ver si sale. ¿Qué te ha parecido esta ruta por nuestra preciosa tierra gallega? Pues bonita, pero dura, es realmente dura, exigente y como he dicho, salimos de aquí y van a quedar las piernas bastante doloridas, pero sí, bonito. Director da Escola de Ciclismo de aquí de Maceda, me imagino que para ti este evento, este acto tan importante cobra máis sentido e ainda máis emocionante, non? Pois sí, a verdad que sí, que é un evento de máximo nivel mundial e é sumamente importante, o sea, un día de sol, casi. E ao final ver aquí o que son os teus ídolos e moita xente, pois é realmente moi importante. Caminando relajada entre la gente. Carmen Atapuma, te vas de Galicia con la satisfacción de ser el campeón, el líder de la clasificación general. ¿Cómo te sientes? No, la verdad, emocionado y feliz. La verdad, esto que está sucediendo en este momento para mí, para mi equipo, es algo que un sueño se ha hecho realidad y disfrutarlo al máximo. Agradecerle a Dios, a mi equipo por esta gran oportunidad y disfrutarlo. Con ganas de llegar también hacia Madrid, ¿no? Sí, es difícil, pero nunca es imposible. Eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a Vosotros me tenéis pinta de que seguís la Vuelta, pero como nadie, sois fans, ¿no? Sí, por suposto, eu son un aficionado de fai máis de 30 anos ao ciclismo, practiqueino e gustame moito poder ver os profesionais aquí diante dun. ¿A quién animáis vosotros? ¿Tenéis algún ciclista que sea vuestro favorito? Contador. Estamos por él aquí haciéndole un poco de presencia, que lo acompañamos. Mucho ánimo desde aquí para Contador. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti. A llevar muchas etapas por Galicia, por nuestra tierra. Buen trabajo, pero faltó la recompensa. Buena, pero un dolor de piernas importante. Galicia no tiene ni un solo metro llano y bueno, eso va a pasar por factura día a día. Pero bueno, bien. Sí, encántame. ¿Fuiste alguna etapa ademais desta que estamos aquí en Maceda? Sí, Santa Cruz, a de Santa Cruz e a verdade é que estuvo impresionante. Cal pode ser o teu deportista ciclista favorito o que animes? Pois o que máis Alberto Contador e despois o que, bueno, máis me gusta Nairo Quintana. O colombiano. Sí, efectivamente. Bueno, pues a ver qué A ver. Se mueve en su cadera como un barco en las olas. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te Maravillas, muy buenas tardes. Yo quería preguntar cómo van esos ánimos ahora que ya cogéis rumbo a tierras castellanas después de 7 etapas por aquí por Galicia. Pues los ánimos pues siempre a tope, ¿no? Si cuando se pierden los ánimos, mal asunto. Siempre hay que estar animado, con ganas, ser ambiciosos y bueno. Ganador de la Vuelta a Burgos ahora, con más ambiciones todavía, con las miras puestas en la Vuelta a España. Me imagino que intentando también hacer historia, ¿no? Sí, bueno, la etapa de Burgos pues me dio confianza, me dio moral y bueno, pues evidentemente Vuelta a España es nuestro gran objetivo, es una gran carrera y con muchísimas ganas de buscar también nuestra oportunidad y tirar por alguna etapa. Cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona.
tal? Muchas gracias. ¿Qué balance haces de estas 7 etapas por Galicia de la Vuelta a España 2016? Tremendamente positivo, la verdad es que muy contento. La expectativa era alta, pero de verdad que ha sido ampliamente superada. Nos ha ido bien en lo deportivo, nos ha ido bien en lo mediático, nos ha ido bien en lo paisajístico y sobre todo nos ha ido bien en el seguimiento, el que la gente de Galicia ha salido a arropar la Vuelta. Es una satisfacción saber que el público gallego quiera la Vuelta y por eso la Vuelta tiene que seguir viniendo a Galicia, porque entre otras cosas la Vuelta quiere mucho a Galicia. Que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos buena etapa y en chancleta. Ahora sí, la Vuelta a España 2016, despídese de Galicia. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hasta que algún día demuestras el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. Hasta aquí o noso programa de hoxe, espero que hayan disfrutado moitísimo, teñan boa semana de Calaviño. Gafas Mango, 79 € con cristales incluidos, solo en Opticalia. En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, más de 100 años juntos. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa Deputación. Actívate en OU. Gimnasio Biofit piensa en ti. Cuota única de mañana 29,90, de tarde 39,90, sin matrícula. Como novedades, Zumba Family, Biosuspensión Training y Biocircuito Cross. Haz ejercicio hoy para que se note mañana. Gimnasio Biofit. Siempre he sido un poco galán y ahora que soy abuelo me encanta ir al cole a recoger a mi nieta. Eso de llegar y escuchar. Aquí está su hija. Me siento joven. Hasta que un día... Aquí está su nieta. ¿Cómo? Es que una sonrisa dice más que unas canas o unas arruguitas. Y de un día para otro volví a ser ese atractivo madurito con sonrisas para rato. Más de 1 millón de implantes realizados. Desde 65 € al mes y 10 años menos. Vitaldent, más de 7 millones de historias que acaban en una sonrisa. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Es silencioso el coche, ¿eh?
No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Cada día abrimos as nosas portas con ilusión. Máis de 500 persoas preparámonos para recibirte e ofrecerche o mellor de nós. Estamos a tu disposición, asesorándote e mimándote como mereces. Moda, agasallos, supermercado, restauración, cine e moito máis, a tan só un paso. Agora o noso parking é gratuito todos os días ata as 12 da mañá. Pontevella, máis preto de ti. Pechamos os ollos e entregámonos ao sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Benvidos un día máis, señoras e señores, a este especial rompecabezas de verán. Nesta ocasión vai ser a música a que nos leve a todos da súa man. Así que estaremos co grupo Caxade, con Mas Carpone, con Dous na Fronteira, co Festival de Voces Femeninas, con María Rodés, Luar na Lubre, Trío Lorca, Los Suaves, Pórtico do Paraíso e Ashley López. Venga, disfrútenos e a bailar. Danza dos Moscas é o disco que estrea o meu proxecto persoal xunto aos meus colegas Xosé Tuñas, Manu Paino e Manu Espiño, batería, bombardino, acordeón e trompeta, que por sorte non é a primeira vez que vimos a Ourense e por sorte sempre tivemos moi bo acollemento en Ourense, agardamos hoxe ter o mismo ou mellor aínda das outras veces. Vexo xente pota saindo da cociña, os que din que somos nós, as aves de rapiña, levan nosos ingredientes para facer o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú, xente pota. Como grupo funciona moi ben, a verdade que estou moi satisfeito do acollemento tanto do público como en si da banda, e isto empezou como un proxecto persoal moi amateur e moi humilde, grabando as composicións que facía, gravaba os instrumentos todos na casa, con un estudio menos que mediocre, e subindo vídeos a YouTube. A partir de aí, un colega meu que fai videocreacións, Javi Antelo Soane, a partir de aí xa os dous da man facemos os seguintes vídeos, que foron Xente Pota, que é o que quizá estivo máis así repercusión, e xa seguidamente outro que tivo moita repercusión é Señor Xorda. E como dicía, a partir de aí a banda asentouse como tal, colleu forma, colleu sentido, e a xente empezou a demandar non só máis reproduccións dese vídeo, sino máis, é dicir, que existira esa banda, non? Que non fora un proxecto exclusivo de videocreación, sino que fose algo para levar ao escenario. E nada, chamei a estes colegas que dicía, e a partir de aí é cando sae Caxade como proxecto xa de representación en directo. Algo que eu non contaba que tivese a repercusión que está tendo. Hoxe vimos aquí a facer o concerto número 86 de presentación do disco, e é un número, vamos, que eu estou inmensamente agradecido a toda a xente, porque vexo que pouquinho a pouco van acollendo máis e máis o proxecto e van demandando máis.
O disco está fundamentalmente basado en dous principios. O primeiro principio é recuperar a idea do folk como canción protesta, como canción transgresora, quizáis o sentido máis originario de folk, de pobo, non? Canción das cousas que lle preocupan a xente e que canta para a xente, non? Non no sentido folk como habitualmente entendíamos aquí no país, que era máis un sentido celta, non? De música celta. Eu quero apartar un pouquiño ese sentido de celta e darlle o sentido de canción protesta. E o outro principio, para min, outro piar fundamental de Caxade como proxecto é reivindicar unha das formacións máis importantes de Galiza, que son as bandas de música. Eu creo que son grandes escolas, grandes institucións que formaron a grandes músicos e siguen formando a grandes músicos e que quizáis non teñen a valoración en positivo que se debería, non? Isto é unha, digamos, unha homenaxe moi modesta pola miña parte, non? Moi humilde, pero que me gustaba recuperar un pouco ese timbre. Daí a escolla do bombardino máis da trompeta. A Danza dos Moscas foi a primeira música que eu subín a YouTube. Non había nada, ninguén sabía nada. Eu levaba tocando moitos anos en diferentes grupos e ninguén sabía nada, que eu tiña un proxecto para sacar algo persoal, non? Que eu quería cargar ca mochila dun proxecto persoal e comunicarlle ao mundo unha nova ansia, non? Que eu tiña guardada. Ninguén sabía nada e a Danza dos Moscas é como o contido metafórico de toda a base Caxade, non? En tempos de crise intelectual que estamos vivindo, non? No que máis a xente está producindo para recuperar menos capital, non? Mais producimos para o que eu chamei a xente pota, os poderosos que están, despois chamamos mercados e demais, non? Pois neste tempo é curioso que máis vemos que a xente vai como ovellas ou como moscas danzando e voando e reboando ao redor de cousas que non son válidas para persoas, non? E entón é por eso ese sentido metafórico e esa primeira peza que foi a publicación, que foi o que desencadeou, é como un agradecemento a ese vídeo que foi o que primeiro acolleu a xente, que aínda sigue podendo estarse, aínda sigue disponible na rede. É moi amateur, é moi humilde, pero sigo mantendo, non o quero quitar porque ese é onde eu partín, onde naceu todo o proxecto, non? E por eso tamén se chama así o disco. Somos 8 persoas que toca un instrumento cada un. E nada, facemos así unha música así mistura entre ska e rock. É así como, bueno, música moi festeira, que de feito aquí no concerto que vamos dar hoxe xa dixemos que nos retiraran as cadeiras, porque cando chegamos estaba todo hecho de cadeiras, entón non procede así un concerto deste estilo con cadeiras. Levamos 3 anos con ela, dende que collemos a Berni, que tocaba acordeón alá nun bar, estes dous chicos que teñen instrumentos de metais, foi cando se estabilizou o grupo. O grupo se levaba, non sei, desde 2000, antes de 2009, Igual, sí, 2010 cheguei eu. Había outra xente, por desgracia, porque os temas de traballo, a xente tuvo que marchar de Ourense, esperemos que non pase agora isto, e agora se estabilizou nos 3 últimos anos. Como somos 8, pois hai algúns temas que o compón o tema cada un na súa casa, despois expoño o resto do grupo, e outros temas que van saindo un pouco entre todos. Eso si, todos os temas levan un pouco o selo de cada un, Protestamos contra os curas pedófilos, contra os caciques... Certo. Pero tamén temos temas festeiros. O tema da festa está impregnando todos os nosos temas, porque é o noso ADN.
Non facemos xiras, o que facemos, como somos un grupo de traballadores, bueno, a metade no paro, a metade traballando, pois entón só nos podemos xuntar unha vez a semana para ensayar, que suele ser os venres ou tal, porque se tocamos, solemos tocar os sábados, depende de cando chamen, ou venres ou sábado. Entonces, pois, home, xiramos, pero non nos vamos desto que furgoneta, nos piramos, home, xa nos gustaría, pero o traballo é primeiro. Entón, pois, eso, que cando nos chaman vamos, ensayamos o día anterior. Si se pode, se descansamos o fin de semana, ensayamos, e así funciona Mascarpone. Esta preparación do disco é emocionante, non? Porque, bueno, ante todo o directo sempre, cando sacamos o noso primeiro CD, dixeronnos que, bueno, que estaba moi ben, que sí, que gustaba, bailongo, animado, pero que soamos mellor en directo, que facemos moita máis festa, bueno, dixemos, bueno, pois é o momento de facelo. Surxiu a oportunidade e veña, todos un pouco... Aí vamos. Bueno, é moi exixente o directo, entón queremos facelo moi ben e disfrutar, e que a xente disfrute connosco, e, bueno, emocionados. Unha rapaza soa entre homes, bueno, a cousa ás veces é complicada, porque temos maneiras de sentir moi diferentes, entón, bueno, hai que compoñer aí un pouquiño, pero, bueno, ímolo levando ben. De momento ben. E nada, queremos seguir facendo cousas despois deste disco en directo, toca mudar repertorio en gran medida, sabes, empezar a facer un espectáculo novo, con cousas novas. Claro, agora que ven o inverno hai que acougar un pouquiño xa, porque este ano no Bravo estuvemos tocando moito, moitos fines de semana, casi todos os fines de semana estuvemos tocando en xullo e en agosto. Sí. Entón, pois, agora en setembro xa foi menos, en outubro ainda menos, entón agora tocará crear e parir para, despois, cando veña a primavera, pois, darlle outra vez. Claro, empezar a rodar con cousas novas. Hoxe estamos de estrea total nunha data moi simbólica, que foi a data na que se publicou o primeiro exemplar da revista Nós, e nos estreamos precisamente un disco que musica poemas desta revista. Teño unha dor que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito para facer versos á luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas marelas no campo roxo do meu corazón. Foi interesante, foi moi estimulante tamén, e de verdade que nos deu unha emoción única atoparnos con estes textos que xa ao fin teñen case 100 anos e siguen sendo fresquísimos. Buscamos na selección que se visen representados poetas que non foran só de Ourense, non se pode barrer sempre só para casa, non? Tamén tiña que estar unha muller, por tanto, escollemos a Francisca Herrera, e outros, máis que seleccionalos nós, foron suxeridos por amigos que están traballando nesto da cultura, Francisco Luis Bernárdez, por exemplo, que é un poeta arxentino e galego moi particular, que mantivo sempre moi viva a chama do galeguismo a pesar de vivir en Argentina. E logo Xosé Velo, que ten o centenario ano que ven, tamén nos veu regalado. Eu penso que é o disco máis alegre que temos, porque se algo ten a revista é moitísima esperanza
moitísima fe en que, claro, pensa en 1920, como que todo era posible, non? Quixemos que a música darlle ese mesmo espírito. Empezamos en Italia, que foi onde montamos o grupo, con poemas en lingua española, claro, estábamos alá, entre eles Lorca e algún clásico español, poemas meus. E había xa 2 temiñas en galego, no disco Humo en los ojos, alá xa, parece que foi hai moito tempo, pero foi no 2011, tampouco foi hai tanto. E logo, cando nos establecemos en Galicia, quixemos editar todo o traballo con poesía galega que levábamos feito nos 2 últimos anos en Italia, e saiu Alma. E o 2014 foi o ano de Zapatiños para Díaz Castro. En esta 8ª edición, la 7ª en Ourense, volvemos con Voces Femeninas. Es un festival que se trata, lo que pretende es darle voz a grandes intérpretes de todo el mundo que por el motivo que sea pasan desapercibidas en los grandes medios de comunicación. Se trata de reivindicar el talento de toda una generación de intérpretes y compositoras. Se celebra siempre a finales de noviembre, haciéndolo coincidir con el Día contra la Violencia de Género. Este año con la peculiaridad de que todo el festival va a girar en torno al homenaje. En estas 7 ediciones pasadas hemos siempre hecho un homenaje a las grandes voces femeninas, a las voces históricas, las primeras en romper lanzas en favor, las primeras en hacer ruido, en hacerse un hueco en el mundo de la música, un mundo generalmente machista. Y entonces, pues desde Sandy Shaw, a Nina Simone, las Supremes, Patti Smith, François Hardy, todos los años hemos tenido algún homenaje. La peculiaridad de este año es que las artistas que vienen van a interpretar las canciones de la homenajeada. Hasta ahora, el homenaje consistía en poner música de las artistas homenajeadas antes, entre actuaciones y al final de cada una. Este año son las artistas, las que vienen a tocar al festival, las que van a hacer en la mayoría de su repertorio canciones de Cecilia. Para el homenaje de este año tratamos de encontrar por un lado a una artista de lo que sería el folk americano de la que ella era fan, en este caso será Basia Bulat. Y por otro lado también a una artista de aquí que nos pareciese que por sus letras también estaba muy implicada en el feminismo, que fuera también una rara avis en su especie como lo fue Cecilia, y hemos encontrado a María Rodés, que es que además también resulta que es muy fan de la copla buena. Vuelvo a pasar por el camino acostumbrado, sin acordarme de si es el equivocado, y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Tenemos un homenaje a Cecilia, que lo vamos a protagonizar Basia Bulat, yo misma y Isabel Laudenbach, que es la guitarrista que me acompañará. Y bueno, haremos algunas canciones de Cecilia, en mi caso serán algunas canciones de Cecilia y alguna copla que pondré de mi disco anterior, que también es un homenaje a la copla. Y bueno, un acústico bastante desnudo de canciones, sobre todo de Cecilia, y eso, y alguna copla. Aún dormida me dan celos, gitano, gitano, del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, te tengo miedo, miedo de perderte. En
realidad cualquier mujer, ¿no? que haga su camino y que se exprese y que haga como su trabajo tan bien hecho como lo hacía ella y que tuviera este valor para decir las cosas que decía, es siempre un referente, ¿no? Es un ejemplo y en realidad lo que tiene que ser, ¿no? que las mujeres artistas hagan su trabajo igual que los hombres y ya está. Yo siento en el pecho el baile enloquecido del fuego. Por ti, por ti, por ti. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate en OU. En vermello rompemos los precios. Lavadora Grundig, 7 kilos de capacidad de carga, 1400 revoluciones por minuto, clase energética AAA+, 3 años de garantía, 329,99 euros. Lavavajillas Grundig, con tecnología alemana, 13 cubiertos, clase energética A++, 3 años de garantía, 439,99 euros. Frigorífico Combi Grundig, con tecnología alemana, No Frost, clase energética A++, 3 años de garantía, 589,99 euros. Financiación a tu medida, paga en 20 meses sin entrada ni intereses. Vermello, el ahorro inteligente. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¡Esto es lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y esto es cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 euros. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa deputación. Actívate en OU. Estamos da volta da publicidade, amigos, pero seguimos bailando, que isto non acabou. Na sección de música ímonos ata o Teatro Principal. Ali está a punto de empezar esta presentación do novo disco de Luarna Lubre, Extramundi, fora do mundo. Vamos a presentar o noso novo traballo, que é o 16º na nosa carreira, chamase Extramundi, que Extramundi en latín significa mundo exterior, e precisamente este traballo está adicado ao mundo exterior do habitual do que nós soemos facer.
o noso ámbito, digamos, o noso intramundi é Galicia e o Atlántico, e de súpeto pois, atopamos un mundo exterior onde se nos acolle moi ben, onde se nos trata moi ben, e onde atopamos tamén folclores ou unha forma de expresión, que é esa forma de expresión universal que é a música, e a través do folclore pois, encontramos unha forma de agradecimento a todos estes lugares que están reflexados neste novo traballo que imos a presentar en primicia por primeira vez aquí en Ourense, e a partir de aquí partirá unha xira por moitos lugares. Recollimos música de diferentes lugares da península, música de Euskadi, música de Cataluña, música de Castela, música de Portugal, música de Asturias. É un xeito de agradecer pois, a boa acollida que nós sempre tuvemos nos lugares aos que fomos. O 80% ou máis do 80% dos concertos que estamos facendo na actualidade son fora de Galicia, e precisamente pois, encontramos un argumento moi bon para este novo traballo no sentido de querer agradecer precisamente a boa acollida que temos en outros sitios da península, incluso do mundo, pero neste caso pois, nos centramos na península e neste caso pois, recollimos folclores de outros lugares, fora xa do ámbito habitual de Luar na Lubre, que é o folclore galego e o folclore celta, pois encontramos estes lugares, e isto é o que aparece neste novo traballo Extramundi. Nun primeiro momento pois, parecíanos unha historia un pouco aventurada porque, bueno, realmente para facer ese tipo de versións de temas que de algún xeito son como himnos nestes lugares, tiñas que ter un respeto especial, non? Tiña que ter un tratamento específico, non? Pero, bueno, en calquera caso, entendimos moi ben a filosofía destas cancións, entendimos moi ben o que significan estas cancións nos seus lugares, e nós o que fixemos foi respetar tanto o idioma como ese propio folclore, ao mesmo tempo o que fixemos foi adaptar esas linguas ao noso xeito de entender, e despois, por suposto, a marca de Luar na Lubre, a marca musical de Luar na Lubre, que está impregnando pois, estas músicas que son alleas, non? Por decirlo de algún xeito, a Galicia, pero que eu creo que quedaron moi ben con ese sonido que nos imprimimos. Hemos hablado un poquito sobre qué es tocar en un trío, qué es ser músico, ¿no? Profesionalmente, y cómo ensayamos, cómo nos conocimos, y después tocamos un poquito de algunas obras para mostrar las diferencias entre Haydn, Riem, Mendelssohn. Nosotras somos un trío de violín, cello y piano, que hace 7 años que empezamos a tocar juntas con Noelia, tocamos con otro chelista en este momento, que nos encontramos en la Escuela Reina Sofía y que aparte de entonces, como teníamos en común un especial interés por hacer música de cámara, decidimos empezar a ahondar en el repertorio del trío. Y hace un tiempo que tocamos con Erika, una suerte, un lujo, un honor. Y nada, y aquí estamos para tocar nuestro concierto en Ourense, súper contentas. Nosotros intentamos, defender, no diría defender, sino intentar mostrar lo que hacemos tocando, con el lenguaje que es más cercano a nosotras, que es comunicándonos entre las tres encima del escenario. Y creemos que es lo más honesto, lo más directo y lo más cercano que podemos hacer con el público, ¿no? Llevar la música de cámara, la música de habitación, la música de familia y amigos con más gente en el escenario. Lo que vamos a tener es casi como un recorrido por la historia del trío clásico, del trío con piano, porque empezamos por un trío de Haydn, que es de las primeras obras y del primer repertorio que se escribió para esta formación ya, bueno, tal cual. Y hay unos contrastes fuertes porque va a sonar una obra de Riem, que es Wolfgang Riem, un compositor alemán contemporáneo que está vivo y en plena carrera. Después terminaremos la primera parte con un nocturno de Schubert precioso, muy bonito y bueno, que yo creo que es como un pequeño caramelo para el público. Y en la segunda parte hacemos una de las grandes obras para el repertorio de trío, que es el primer trío en re menor de Mendelssohn. ¡Marcha!
hora de descanso. Empezaremos xa a traca final en Berlín o 8 de abril, e despois todo o que vaya saindo, que xa saen cousas, pois como sempre fomos unha banda de directo, non hai máis remedio que ofertarnos no directo, en calquer sitio que nos chamen, ali estaremos, porque nacemos e morreremos para iso, para ser unha banda de directo, ¿no? E entonces nada, tomamos este mes de descanso e agora, pues nada, a partir do 8 de abril, todo o que podamos tocar e disfrutar de algo tan fermoso como é a música, como é o rock and roll e como son as guitarras. O 9º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso desenvolveuse do 4 ao 13 de marzo cun programa orixinal e ecléctico no que apareceron destacados nomes da escena clásica como os franceses Leo Lemon, a arpa de Manuel Vilas ou o dúo húngaro Katona Twins. A novidade máis importante deste Pórtico do Paraíso foi a incursión noutras vilas da provincia. Houbo concertos nos mosteiros de San Salvador de Celanova e no de San Pedro de Rocas, en Esgos. O festival medrou en contidos, espazos e oferta musical, consolidándose como un dos eventos culturais máis atractivos da programación, aberto aos cidadáns e pensado para as persoas que aman o virtuosismo musical. O broche final puxo a formación Spanish Brush Lure Metals. El show está basado temáticamente en la muerte, en las diferentes expresiones de la muerte, y cada bailarina o cada grupo escoge una forma de expresarse, bien como dejarse ir, dejar ir la vida, o bien como alegría, como alivio. Cada bailarina escoge cómo expresarlo. The show will be el estilo de danza va a ser sobre todo danza tribal fusión, y la parte de fusión de este tipo de danza es muy interesante porque se fusiona con muchos otros estilos, bien de danza oriental, bien de cualquier otra danza. Por ejemplo, ella va a bailar una fusión con cabaret y con acrobacias. Jazz, and I do a bit of acrobatics. Typically I tour when I tour internationally. Las bailarinas normalmente cuando viaja internacionalmente, Ashley, ella viaja sola. Cuando viaja por Estados Unidos puede viajar con otra profesora a lo mejor, pero en este show concretamente las bailarinas eran sobre todo españolas. I think that there are many things that may attract the general public to a show like El this. show tiene muchas cosas que pueden ser atractivas para el público en general. Por ejemplo, para empezar, que son muchos tipos de danza fusionados diferentes, y eso lo hace muy entretenido. Y luego, por otra parte, algo que se está viendo cada vez más en Estados Unidos y en Europa, que es que se toma un tema y se desarrolla ese tema, se utiliza como punto de coherencia. Y aunque no es una historia que se relata de A a B, sí que le da un punto de coherencia, y eso puede hacer que también para el público sea entretenido
Y además están los vestuarios, que siempre son impresionantes en belly dance. Belly dance also, of course, has lots of amazing costumes, and the dance itself is a gorgeous dance and can be expressed in so many different ways that I think it's dynamic enough to keep even the layman interested. Tribal, since it comes from the US, a lot of the innovative dancers, a lot of the ones El Tribal Fusion nace en Estados Unidos y ahora sobre todo tiene la base en la costa oeste, en la zona de San Francisco, en Portland, y ahí es donde están las mayores representantes y las son las que dan forma. Cierta diferencia, por ejemplo, en Europa, cuando viaja a Europa, se dan cuenta de que aquí se utiliza mucho la base teatral y operística que hay en Europa, y eso es algo que a Ashley le gusta mucho porque ella tiene una base de formación en ópera y en teatro, entonces se siente muy cómoda con este tema. And in the US you are also seeing a lot of this, and sometimes even bigger shows with big companies that are touring. The moon see-through. It is a cruel dream. At the end of my day, your gravity reaches such a long way. Here in the moon scene, it is a cruel dream. Don't share the past if you won't share your heart. All that we share is the view of the stars. El ruido del avión y el mundo se perdió y todas las miradas se centraron en mi voz. Sabía qué decir, aunque lo dijeras al revés, yo estaría sin dormir y las líneas de mi mano seguirían sin decir que no se me pasó. Estamos Amaro y yo, es un formato que hacemos muchísimo, que nos encanta. De hecho, creo que tenemos ya una cierta perfección en nuestro formato acústico y a mí es de los formatos que más me gustan. Veníamos de tocar con banda y nos pusimos con este formato y la verdad es que es como muy directo. La verdad es que me encanta que sea en el teatro además, porque creo que es el sitio perfecto para hacerlo y no sé, creo que va a estar muy bien. Tocamos en todos lados, pero nunca nos llamáis de Orense. Y entonces, por fin nos llamaron y dijimos que sí. De hecho, este concierto está totalmente fuera de gira y de todo. Estamos casi sin hacer conciertos y estamos aprovechando para hacer cosas especiales. Estamos diciendo que no este año a los festivales, a todo, pero nos apetece hacer cosas así. Pois ata aquí chegou este festival de música maravilloso que compartimos. Disfruten do verán. Pechamos os ollos e entregámonos ao sentir dos instrumentos e bulir das notas. Somos a túa Deputación. Actívate en OU. Traballamos turismos, furgonetas e todoterreo. Ven e visítanos.
Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. En Academia Postal, grupos preparatorios para las oposiciones del Sergas. Enfermería, auxiliar administrativo, personal de servicios generales y celadores. Todas las pruebas, con temarios propios y los mejores profesionales. Academia Postal, tu puente hacia el empleo. Everything that happened, you know, don't mean a thing to us, 'cause so much is gonna happen, because you showed me. A miña filla dilles que a avoa usa maxia para cociñar. E eles, claro, creenllo todo. Pero ti xa sabes que maxia uso. Maxia verde, mamá. Nuestro programa de hoy va a arrancar en Punxín. Allí tomaremos el menú del día. Luego nos vamos a ir de compras, a comprar tomates, que bueno, ya los pueden ver ustedes. Este año están saliendo magníficos, magníficos no solo de tamaño, sino también de sabor. Nuestra sección de la bodega se ocupará hoy de una bodega que ya conocen todos ustedes, Terra do Castelo. Después haremos una entrevista a Maite González, gerente de Cuevas y Compañía, porque vamos a hablar del marrón glacé y de los derivados de la castaña. Y tenemos preparado un reportaje para todos ustedes de lo que fue la fiesta de la vendimia en Leiro. Y ya que estábamos en Leiro y hablando de vendimia, ¿qué les parece si cerramos el programa con una ruta por el Ribeiro? Pues estos son los mimbres con los que hacemos el cesto de esta semana. Bienvenidos a Cousas de Comer. Gafas Mango, 79 € con cristales incluidos, solo en Opticalia. En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, más de 100 años juntos. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¡Esto es lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y esto es cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 €. En Academia Postal, grupos preparatorios para las oposiciones del Sergas. Enfermería, auxiliar administrativo, personal de servicios generales y celadores. Todas las pruebas, con temarios propios y los mejores profesionales. Academia Postal, tu puente hacia el empleo. Desde 1929, la Plaza de Abastos número 1 es la plaza de todos los ourensanos. 245 puestos accesibles a todas las personas, 20 actividades diferentes. Ven a la Plaza de Abastos número 1, la plaza de todos los ourensanos. Gimnasio Biofit piensa en ti. Cuota única de mañana 29,90, de tarde 39,90, sin matrícula. Como novedades, Zumba Family, Biosuspensión Training y Biocircuito Cross. Haz ejercicio hoy para que se note mañana. Gimnasio Biofit.
A miña filla dilles que a avoa usa maxia para cociñar. E que por iso todo está tan rico. E eles, claro, creenllo todo. Pero ti xa sabes que maxia uso, verdade? Maxia verde, mamá. Estamos en Punsín, al pie de la carretera nacional 541. Por allí se va a Ourense, por allí atrás, detrás de ustedes, se va a Carballiño y Pontevedra, y por aquí a O Cabaceiro, que es el restaurante donde vamos a hacer el menú del día de hoy. O Cabaceiro es un restaurante que lleva en pie mucho tiempo, si bien los propietarios actuales lo abrieron de nuevo hace poco más de medio año. Cuenta con servicio de cafetería y restaurante, para lo que dispone de varios comedores, todos ellos exteriores, cómodos y bien iluminados. En la carta se han especializado en mariscos, arroces y carnes. O Cabaceiro tiene una carta bastante surtida, con mariscos vivos, arroces y tiene un menú del día por 15 euros, que es lo que vamos a venir a probar hoy. Me han dicho que está muy bien, ahora lo sabremos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy de menú del día? Pues mire, de primero tenemos navajas a la plancha, ensalada a la casa o almejas a la marinera. Ah, muy bien. Y de segundo tenemos carne asada al estilo americano o bacalao a la portuguesa. ¿Y cómo es la carne asada al estilo americano? Es básicamente jarrete de ternera al horno. Ah, pues yo voy a tomar. Entonces, de primero creo que voy a tomar las navajas a la plancha y de segundo la carne al estilo americano, que además nos viene muy bien porque acabo de ver aquí este cuadro que me recuerda a la película de Mr. Bean. ¿Tú la has visto? Sí, sí. Sí, la de la madre del artista, sí. La madre de Weasley. Bueno, que una película había sido este. Pues no había vuelto a ver este cuadro desde aquella película. Así que eso es un buen comienzo. Vamos a tomar entonces, ya que es un artista americano, un plato americano. Muy bien. Para beber, no sé, porque como luego tengo que conducir, no quería beber vino. Puede ser una cerveza, ¿no? Muy bien, sí. Pues venga. Perfecto. Entonces. Vale, muy gracias. Bien. La ración de navajas es generosa. Hacerlas a la plancha aparentemente no tiene mucha ciencia, pero hay que saber dejarlas en su punto. Hacerlas a la plancha aparentemente no tiene mucha ciencia, pero hay que saber dejarlas en su punto, manteniéndose jugosas y tiernas, y que sean frescas y de buena calidad, claro. Y aquí cumplieron todos los objetivos. A mi gusto, el jarrete queda mejor cuando se hace en la tartera. A este le habría venido bien media hora más de horno, porque estaba todavía muy al dente, y el jarrete se disfruta más cuando está más tierno. Pero en cambio estaba jugoso y muy sabroso. Bueno, Alejandro, entonces ahora, después de la comida, los primeros platos, ¿qué tenemos de postre? Pues hoy tenemos cañas rellenas de crema pastelera o leche frita. Son los dos caseros. Ay, no sé qué duda. Es una duda existencial muy grande, porque me gustan las dos cosas. Voy a tomar las cañitas. ¿Las cañas? Sí. Muy bien. Aquí están las cañitas. Además son como las que hacía mi tía y mi madre, de estas que son en forma de cucurucho. Pues yo creo que sí que me van a gustar. Por la pinta, desde luego, la tienen bárbara. Bueno, pues, vistos los platos de este menú del día y el postre y el lugar, hoy hace muchísimo calor, pero aquí se está fresquito, es un comedor espacioso. Tenemos ahí a la madre de Weasley. Pues creo que O Cabaceiro es un restaurante con un menú, con un precio muy ajustado en relación a la calidad de sus productos y, por tanto, muy recomendable. Tomate, el tomate que vino de América. Yo llevo más de una semana, bueno, casi 15 días cenando una ensalada de cebolla y tomate. A ver si adelgazo un poco. La verdad es que estamos en plena época. Antonio Rodríguez está aquí hoy con nosotros en la frutería del supermercado aquí, del Dr. Fleming. Estamos en Ourense, pero podríamos estar en cualquier otra. Bueno, tenéis en Santiago, en Vigo, en Porriño. En fin. Oye, Antonio, cuando éramos pequeños, ibas a la tienda y había un tomate.
No había solo solo. había un tomate, sí. Y ahora, en cambio, tenemos, bueno, gran enrama, variedad de cumato, que este debe ser reciente. Sí, el cumato tiene poco tiempo, Sí. igual como los minis, Sí. los cherries, tricolores. El raz, sí. el del país, tomate país, el pera, el tomate rancimo, que Sí, sí. tiene mucho aroma, pero bueno, está bien también. Y ahora, desde hace... Bueno, estáis... Sí, estamos ahora... empezando a trabajar con un tomate ecológico gallego. O sea que tienes doblemente... Sí, de la zona... Sí, está certificado, tenemos hojas de certificación un volante del- de circulación y toda la historia de la Xunta. del CRAEGA, que es el Consejo Regulador de Agricultura Exacto, es un Ecológica. consejo regulador y es un tomate que es una recuperación de unas semillas autóctonas, bueno, autóctonas no, porque el tomate es de América, vamos. Autóctono de América. Pero sí del primer tomate que había aquí en la zona y es de la zona de Rubiá, de Valdeorras, y es un tomate que está saliendo muy bien, un aroma muy bueno, aunque este año no fue muy buen año de tomate, pero sí está teniendo aceptación y es un tomate muy rico. El precio, estoy viendo que a pesar de que es ecológico y de Galicia, está pues más barato, por ejemplo, que el RAF Sí, o que un cumato, o que el cumato. o que casi el A tomate precio, racimo. sí, Tiene o sea un que- precio... a 2,25. A 2,25. ¿Hasta cuándo crees que tendremos tomate de este? A ver, este año vino muy tarde y ahora ya se está finalizando, pero supongo que hasta mediados de septiembre este año posiblemente, porque el calor que está haciendo... Sí, ya sabes aún- que según leí hace tiempo, ahora a lo mejor estoy equivocado, la planta del tomate sigue dando fruta mientras los días sean más largos que la noche. Exacto. A no ser que, claro, los invernaderos les engañan. Le ponen como la hacen. lucecita y Claro. ya está. Y eso es. Pues ya saben. Mientras ande el abejorro... Exacto, que es el que tiene que... El que poliniza y el que polinizar. hace... Pues mientras tengamos abejorros y días más largos que las noches, que eso es hasta el 21 de septiembre, probablemente podamos seguir comiendo tomate ecológico y de Galicia, de Rubiá de Valdeorras. Magnífico. Esperemos Pues- que se dé bien y que la calidad siga siendo igual. Y a este precio, porque estamos a precio Sí, de sí, tomate. La verdad es que... Y posiblemente dé un poquitín a la baja porque ahora... Hay más abundancia. Exactamente. Bueno, y está sabrosísimo. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Nuestra sección de hoy dedicada a la bodega nos lleva de nuevo a Terra do Castelo, una bodega que ya conocen todos ustedes, ya hemos hablado de ella, pero hemos vuelto porque han hecho algunos cambios, no solo en la imagen. Fundada en 2004, la bodega Terra do Castelo se prepara para la vendimia de 2016 y lo hace con un cambio de imagen en los vinos que ya tiene en el mercado. La bodega fue fundada por 104 socios y cuenta con un viñedo propio de 110 hectáreas, repartido prácticamente por todo el Ribeiro, aunque la mayoría de esos viñedos se encuentran en los valles del Avia, el Miño y el Arnoia, con suelos de diferentes naturalezas, a diferentes alturas y diferentes también exposiciones al sol, lo que contribuye a crear una gran diversidad, incluso en vinos monovarietales, que son precisamente la especialidad de esta bodega. Su producción en 2015 rondó el 500.000 de litros. Para la cosecha de 2016 esperan incrementar notablemente esa cifra, pues en la actualidad cuentan con una demanda en el mercado que supera con creces su producción. Tal como van los tiempos, ese hecho en sí mismo es todo un éxito. Pero el gran éxito, en realidad, se encuentra en sus vinos. Terra do Castelo Sensación es un polivarietal que nos remite al Ribeiro en el sentido más clásico. Terra do Castelo Godello fue uno de los pioneros en llegar al mercado con un monovarietal de esta uva en el Ribeiro. El Treixadura es su estandarte, pues se elabora precisamente con la variedad reina de esta denominación de origen. Y Treixadura Selección es el vino más mimado, desde el viñedo hasta la botella, a la que llega con una crianza sobre sus lías finas, en depósito, durante 9 meses. Este año, para Navidades, tienen previsto lanzar su tostado del Ribeiro, fruto de un largo trabajo que llevan desarrollando desde 2009. Terra do Castelo ha conseguido con sus vinos situarse no solo en el mercado nacional, sino también abrirse camino en el internacional,
gracias a los premios obtenidos en los concursos mundiales más importantes. Hace 12 años empezaron 104 familias fundadoras y tutoras de Trelew, apostando por las niñas de la zona, y se unificaron para intentar dar salida a Cuba. Estuvieron durante una serie de años comenzando viendo con diferentes marcas, y a lo largo de más o menos de 2010 hemos dado un salto de calidad, apostando realmente por las grandes autóctonas, por la pesadura, algo de ellos fundamentalmente, por varias fincas, el Cañado, Caíñez, el Son. Y la idea es que vimos que estaban bien aceptados los vinos, que empezamos a elaborar, sobre todo porque la calidad de la uva es muy buena, técnicamente es increíble, y eso nos permite hacer unos vinos muy interesantes. Y entonces, pues desde hace este último año nos dimos cuenta que más o menos lo que queríamos elaborar ya sabíamos dónde estaba y en qué viñedos era y todo, y decidimos pues un poco cambiar la imagen, ¿no? Porque nos estaba también demandando el mercado una imagen más actual, un tipo de botella más actual, una etiqueta más actual. Pero para nosotros lo fundamental realmente era el vino, ¿no? Pues primero el vino te lleva más años controlar qué quieres hacer con él, a dónde quieres llegar. La botella eso lo cambias en un par de meses, está todo cambiando, la imagen es más fácil de hacer. Y este año pues nos decidimos a cambiar todo pues, para dar un salto de calidad y sobre todo porque además pues estamos en mercados nacionales e internacionales y hay más demanda, ¿no? Hay que actualizarse y afortunadamente pues tenemos el vino, la gran suerte de tenerlo ya todo vendido, la versión anterior está finiquitada, pues cerca de 500.000 litros y nada, la previsión para este año es seguir creciendo más, porque tenemos algunas opciones de crecimiento en diferentes países a nivel nacional y pues nos hace falta casi un 30-40% además de lo que tenemos, ¿no? Estamos muy despacio, pero con ganas de hacer cosas muy interesantes y pues realmente hicimos este cambio de imagen para ser más actuales y sobre todo para dar un poco más de imagen al vino que llevamos dentro, ¿no? Que afortunadamente está siendo reconocido con todos los premios internacionales en los últimos años de 2010 hasta aquí, que estamos en otros premios importantes a nivel mundial. Esa es la idea, dar un poco de imagen al vino. La idea es que realmente a ver si podemos intentar ya sacar algo hasta finales de este año, a ver si podemos un poco de suerte para Navidades, quitar ya una línea de tostados, que llevamos elaborando desde 2009, como sabes, desde 2009 estamos elaborando tostados, a unas cantidades muy pequeñitas todos los años, porque realmente es un proceso muy laborioso, hay que estar muy bien los viñedos, coger los racimos, tienen que ser muy terminados y estamos preparando lo que nos interesa hacer muy pequeñitas, seguramente para estas navidades y la idea es que luego que tenemos otra versión de tostado pues más autóctono, más nuestro, más gallego, pues más adelante. Pero bueno, la idea es que estas navidades que llevamos desde 2009 pues a ver que tenemos una partida muy pequeñita, pero realmente tenemos muy poquitas autóctonas. El marrón glacé y los derivados de la castaña del Grupo Cuevas acaban de obtener la certificación IFS, lo que le ayuda y le abre nuevas puertas en los mercados internacionales de una empresa que ya está en ¿cuántos países, Maite? 25 países. 25 países. Maite González es la gerente de Marrón Glacé, Grupo Cuevas. Maite, cuéntanos un poco, ¿qué es la IFS? La IFS, que es la International Food Standard, es una norma que satisface en el ámbito de la seguridad alimentaria los estándares más estrictos, ¿no? Lo que se trata es de identificar y prevenir aquellos posibles riesgos, tanto químicos, biológicos o físicos, que puedan surgir a lo largo de toda la cadena productiva. Entonces se trata de identificarlos, sobre todo prevenirlos, como te decía, e implantar aquellos métodos de control necesarios para minimizar esos riesgos, ¿no? Y de esta manera pues crear un entorno seguro para el consumidor desde el ámbito de la calidad, sobre todo de la seguridad alimentaria. O sea, ¿qué requisitos debe de reunir una empresa para conseguir este certificado? Pues los máximos controles de calidad, es decir, desde controles de calidad en todas las materias primas que recibimos, controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo y por supuesto, ya del producto fabricado. Lo que se trata es de conseguir una trazabilidad y una transparencia total en toda la cadena productiva y en toda la cadena de suministro hasta el consumidor final.
realmente qué ventajas tiene contar con el certificado IFS. Pues ante todo lo más importante es que está orientado al cliente, entonces es una seguridad e inocuidad de los productos que consume, pero también es garantía para la empresa y tranquilidad, porque sabemos que los productos que ponemos en el mercado son seguros. Y bueno, sin duda nos abre nuevas puertas para mercados internacionales, empresas de la gran distribución europea que demandan y exigen esta certificación. ¿Cuáles son los productos que han quedado certificados? Están certificados todos los productos que elaboramos aquí en Cuevas. Al estar certificado, digamos, lo que son los procesos productivos, pues implícitamente ya los productos que fabricamos están al amparo de la certificación. ¿Seguís trabajando en la elaboración de nuevos productos de la castaña? Sí, recientemente hemos lanzado otro nuevo producto, es la pasta de castaña, respondiendo a especificaciones de clientes, en este caso del mercado chino, que lo utilizan para alta confitería. Y bueno, pues con muchísima aceptación, pues ya llevamos 2 años con este proceso y con mayor demanda. Pero me llama la atención, me resulta curioso que no es China uno de los productores más grandes del mundo en la castaña. Es junto con Corea el mayor productor de castaña del mundo. El matiz está en que la variedad que allí abunda es la castaña molísima, que es diferente a la castaña sativa. Las propiedades de la castaña sativa, que es la castaña europea, y más en concreto las variedades que tenemos en Galicia, son muy superiores para la elaboración de productos derivados de la castaña. Tienen unas características físico-químicas muy diferentes. Sabor, dulzor, el contenido en fibra, el almidón, y eso pues la hace bueno, diferente y especial para este tipo de productos. Podemos presumir entonces de tener una de las castañas de mayor calidad. Sin duda, la castaña europea es la mejor, pero entre toda la castaña europea que hay, la gallega tiene un puesto prioritario. Antes de la IFS, Marrón Glacé ya estaba en el top de los estándares de calidad en este producto. ¿Cuál es la clave? Nosotros en Grupo Cuevas, especialmente durante las últimas 2 décadas, nos hemos implicado en un proceso de aseguramiento de la calidad, ¿no? Hemos hecho un cambio pues, en nuestro enfoque a la excelencia en los productos, pero también en la excelencia en la atención al cliente, ¿no? Siempre siguiendo lo que es el esquema del aseguramiento de la calidad total, ¿no? Y esto implica el implantar un sistema de gestión de calidad que se inició hace más de 15 años cuando nos certificamos con la norma ISO. Entonces ahora estamos dando un pasito más adelante en el ámbito de la seguridad alimentaria con la certificación de la IFS. Debería recalcar la complejidad de esta certificación para empresas con un carácter como la nuestra, que tiene un componente artesanal, toda la elaboración de nuestros procesos. Aquí hay mucho proceso, hay el pelado de la castaña, hay el congelado, la transformación, el envasado. Entonces, el poder controlar todos esos puntos críticos a lo largo de toda la cadena productiva. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos días son? Pues aproximadamente de Marrón Glacé son 10 días. Entonces, son procesos muy largos y todos los días pues, hay que hacer controles muy rigurosos del proceso. Entonces, claro, es más complejo que en otro tipo de industria alimentaria pues, más automatizada. En nuestro caso ha resultado más complejo. Pero bueno, esos 15 años que nos avalan con un sistema ya implantado de seguridad y de calidad alimentaria pues nos ha favorecido y, lógicamente, con la implicación de todo el equipo, que es importantísimo y para lo que hemos tenido que dedicar recursos formativos y tecnológicos, pues se ha conseguido. Desde luego, sí, ya valorábamos el Marrón Glacé, creo que ahora lo respetamos, incluso viendo este proceso. Gracias a ti, Maite. Gracias, es un placer. El pasado domingo fue la fiesta de la vendimia de Leiro. Bueno, pues les vamos a ofrecer un pequeño reportaje con las imágenes que les ofrecemos a continuación. Fiel a su cita desde hace 27 ediciones, la fiesta de la vendimia de Leiro se celebró, como siempre, el último domingo de agosto. En esta ocasión, el pregón corrió a cargo de la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, quien glosó el papel tan relevante que tiene el vino para la provincia de Ourense y elogió, como es natural, la extraordinaria calidad de los vinos del Ribeiro, que celebran en esta fiesta los prolegómenos a la vendimia de 2016. Lo más espectacular y a la vez más esperado, como siempre, fue el desfile de las carrozas.
16 alegorías al mundo del vino, de la viña, de las bodegas y a la vendimia, que pronto comenzará en esta denominación de origen. La fiesta se completó, como ya es tradicional, con su mercado artesanal, con música de bandas y charangas y una comida de confraternidad. Aquí perdí mis amores y aquí los vengo a buscar. Y con la vendimia a las puertas nos vamos a ir a hacer una ruta por el Ribeiro, porque allí paisaje e historia están vinculados al vino desde hace ya más de 1000 años. Ribadavia es nuestro punto de partida para este viaje por las tierras del Ribeiro. Esta villa, cargada de historia y de fiestas, es la cabecera de una comarca y capital de la denominación de origen del Ribeiro, una de las más antiguas de España. Este es un término municipal pequeño, 25 kilómetros cuadrados, con una población que ronda los 5.500 habitantes. Pasear por las calles de Ribadavia es una auténtica delicia, especialmente por su casco histórico. El empedrado nos remonta a varios siglos atrás, a la época en la que en ella establecieron sus dominios los Sarmiento, a quienes los reyes católicos concedieron el título de condes de Ribadavia. El castillo es sin duda uno de los puntos a visitar. Como el Museo Etnográfico, antiguo pazo del Marqués de Bamonde, que hoy acoge además los fondos del importante patrimonio fotográfico de Galicia. Resulta imposible citar en unos minutos todos los atractivos de esta localidad, sus conventos, sus iglesias, sus puentes. El barrio judío pone de manifiesto la importancia que este colectivo tuvo en Galicia. Ribadavia era el ejemplo de la convivencia pacífica de gentes de distinta confesión religiosa, que compartían el mismo entorno y hacían más rica una villa que prosperaba de manera considerable. Hoy día la judería está presente no solo en los edificios que todavía dejan testimonio de su existencia, sino también en tradiciones gastronómicas como los dulces en los que la almendra tiene un gran protagonismo. Al otro lado del río Miño, en la margen opuesta a la desembocadura del Avia, está la de la Arnolla y el concello que lleva el nombre de este río. Arnolla es un ayuntamiento de nombre doblemente gastronómico, pues a la fama de su ribeiro hay que sumar la de sus carnosos, dulces y verdes pimientos, en cuyo honor se celebra una fiesta el primer domingo de agosto. De nuevo, se encuentran el vino y las termas. Desde mediados de la década de 1990, la villa termal de Arnolla se convirtió en uno de los destinos de turismo de salud de Galicia. De hecho, fue uno de los establecimientos pioneros en el resurgir del termalismo gallego. Desde ese hotel balneario, desde las numerosas casas de turismo rural y pensiones que conforman la oferta hotelera, se pueden realizar excursiones y practicar una estancia saludable paseando por los numerosos senderos para perderse o por el bosque o para conocer las riberas del Miño o de la Arnolla. Desde el Couto de Novelle, el punto más alto del municipio, se puede tener una buena vista de todo su territorio, 20 kilómetros cuadrados en los que se dispersan 19 entidades de población. Pero si el camino lo hacemos río arriba, nos encontraremos muy pronto con Castrelo de Miño, uno de los municipios que más bodegas tiene pese a sus solo 39 kilómetros cuadrados.
Los municipios del Ribeiro en general son de corta extensión y en casi todos hay fuentes termales. En el caso de Castrelo quedó anegada por el embalse construido en la década de 1960, una de las actuaciones hidroeléctricas que más contestación social tuvo en su época. Hoy, el lago artificial que provoca ese embalse permite la realización de todo tipo de deportes náuticos y Castrelo dispone de unas instalaciones muy apropiadas para la celebración de competiciones con su club náutico. En el que te recibiremos con toda la atención y dedicación que te mereces. Un espacio único, moderno y confortable, diseñado para las necesidades estéticas de hoy y para disfrutar de la experiencia de sus tratamientos y rituales de belleza facial y corporal, manicuras, pedicuras, belleza de uñas y maquillaje. Disponemos también de depilación, fotodepilación, fotorrejuvenecimiento y tratamientos faciales, además de servicios de maquillaje y automaquillaje. Y por último, queremos destacar uno de nuestros servicios estrella, las Beauty Parties, la última tendencia que permite disfrutar de celebraciones y eventos combinando belleza, bienestar, ocio y diversión. Cumpleaños y fiestas infantiles, juveniles, en pareja y para despedidas. Momentos únicos e irrepetibles para quien se atreva a probar nuestras Beauty Parties. Prácticamente todos. Antes de comenzar me gustaría escuchar a César Pérez, que por un problema laboral todavía, confiemos en que llegue a tiempo todavía para participar en este foro, enfocado lógicamente al ciclismo, porque las preguntas de ciclismo, pues en estos días estamos de enhorabuena, ¿no? Porque poder presumir en Orense las etapas que estamos teniendo estos días, por ejemplo, la de hoy, pues es un auténtico privilegio para los aficionados al ciclismo y para los aficionados al deporte, yo creo para los orensanos en general. En este foro me toca moderar, pero sobre todo lo que voy a hacer es dar paso a los protagonistas, presentarlos muy rápidamente para no robarles ningún tipo de protagonismo y después darle paso a todos ustedes para que puedan hacerle cualquier pregunta que consideren oportuna. Yo creo que tenemos un privilegio aquí para poder preguntarle lo que queramos a gente que lo ha sido todo en el mundo del ciclismo para conocer un poquito más cómo es el ciclismo desde dentro, tanto el ciclismo del más alto nivel profesional como los ciclistas también, que son los objetivos de este foro, ourensanos que han llegado al profesionalismo y los que han estado muy cerquita de llegar a ese nivel profesional y a lo mejor nos explican cuál es la línea que separa el ciclismo amateur del ciclismo profesional. Gente como Carlos Moure que nos explicará lo que cuesta sacar adelante pruebas ciclistas casi cada fin de semana en la provincia de Orense y en cualquier otro punto de España. Por lo tanto, vamos a empezar las presentaciones y vamos a empezar por todo un ganador de la Vuelta a España. Y yo recuerdo que mi afición al ciclismo no era por la bicicleta, sino que era por las chapas de botella. Y mi favorito era uno que se llamaba Sinkenia. La verdad es que no sé por qué. A lo mejor era por el nombre, pero realmente mi favorito era Sinkenia. Y a mí de repente el ciclismo, hubo un día en que empecé a fijarme en la televisión porque había un señor, un chico, que llevaba una cinta en el pelo y que corría en bicicleta y yo me enteré de que ese chico era gallego y conseguía algo que a mí no me cuadraba, ¿no? Era que mi abuelo se pusiese de pie delante de la bicicleta y no había marcado un gol el Real Madrid, es decir, no había en ese momento en la tele. Y era por ver a este señor aquí a mi izquierda, que es don Álvaro Pino. Gracias por estar aquí. Bueno, non sei se hai alguén que non entenda o galego, porque eu prefiro falar en galego, non sei se vos importa, ou se non hai nadie, o sea, con que haixa unha persoa solo,
falo en castelán que non teño ningún problema, non hai nadie, non? Entendedes todos o galego perfectamente. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, moitísimas gracias á organización deste evento por invitarme. Sempre que se trate de ciclismo, pois eu xeralmente estou disponible sempre, que non teña outra ocupación, evidentemente, e por eso estou, bueno, pois, tremendamente satisfeito de estar aquí. E máxime nun día como hoxe, que, bueno, pois, moi pertiño de aquí acabou a etapa aí en Luintra, unha etapa ademais que foi realmente interesante. E nada, iremos intervenindo todos pouco a pouco e nada, seguramente os que tedes un poquinho máis de edad pois acordarán desde min, os máis novos evidentemente xa bastante menos, porque eu xa pasén a década dos 50 e acabo de entrar nos 60, entón xa os novos xa prácticamente acordaránse aquí de Ezequiel, pero de min xa é máis difícil. Pois nada, vamos a seguir coas presentacións. Gracias. Bueno, pues Álvaro Pino consiguió ganar la Vuelta a España y este ciclista que tenemos a su izquierda no lo consiguió, pero estuvo muy cerquita. Yo creo que los aficionados, los que más les gusta el ciclismo, recordamos esa etapa en la que nos puso también de pie de la televisión en la Bola del Mundo, en la que estuvo a punto de levantarle la Vuelta a España a Vincenzo Nibali, que pensaba que ya tenía ganada, que realmente hubo momentos en esa subida en la que todos pensamos que otro gaseoso podía ser campeón de la Vuelta a España. Quizás en el mejor momento de su carrera, pues una vez yo recuerdo una lesión, creo que de muñeca, cuando estaba a punto de ir al Giro de Italia, y luego una caza de brujas sin sentido, pues a lo mejor le impidieron llegar muchísimo más arriba, conseguir mucho más de lo que realmente merecía, pero nadie puede discutir que es uno de los grandes del ciclismo español. Hoy tenemos con nosotros a Ezequiel Mosquera, el resultado. Nada, pois pola miña parte agradecer, igual que Álvaro, que vos lembrades de min para vir aquí a falar do que nos gusta, que ao fin e ao cabo é o ciclismo. Agora mesmo lembrabas os meus mellores momentos encima da bici, non? Sobre todo nos últimos 4 anos, dentro de toda esa que ben denominaxes caza de brujas, eu son dos poucos que podo decir que deixei a bici gañando. Entón os meus mellores recordos, o meu último recordo como ciclista profesional gañando. Entón, pois, tampouco me quedan malos recordos do ciclismo, ao contrario, só me quedan bons recordos. Aquí hai dous fenómenos que viviron os meus primeiros anos de ciclismo que non foron fáciles. Podo decir que aquí, este que está aquí en primeira persona, ele era o que andaba, eu era o que iba ali perseguindo, porque eu empecé moi tarde no ciclismo, empecé con 18 anos, sin haber feito deporte, e, bueno, o ciclismo xa con 18 anos xa tropezas con xente moi... xa é un choque moi violento, non? Tropezar con un ciclismo que hai moito nivel, daquele entonces había moito nivel en Galicia, e a verdade que quizá o verdadeiro vía cruces do ciclista é empezar de cero e chegar a lonxe, non? Hai un trayecto moi largo hasta facerse como ciclista, ese verbo que tanto se fala do ciclismo que é facerse como ciclista. E, bueno, pois aquí hai dúas persoas que compartín as miñas primeiras pedaladas, e nada, pois charlaremos, contestaremos e falaremos do que máis nos gusta. Vamos a continuar con las presentaciones. Bueno, pois eu tamén darlle as gracias á organización por invitarme. O meu é un caso xa de fai moitos anos, cando empecé a andar en bicicleta, pois tiña 16 ou 18 anos, eu pasei a profesional porque quedei campeón de España dunha categoría que era independiente, e entonces encontreime ca dificultade de profesionales sin equipo, o sea que me tuve que luchar muchísimo para chegar, para correr e para estar en equipos, que era unha cousa moi difícil, máis ainda estudo de Ourense, o sea que hubo unha época que me dixo un ciclista profesional que foi Manzaneque, que o trouxen a correr ao Puenta, bueno, eu traía aqueles ciclistas profesionales, e dixo-me, non sei como era ciclista vivindo aquí, Raúl, porque era moi difícil, pois, llegar aquí, para dormir, para as cosas todas, viñamos en coche. Entonces, para ir a Barcelona, botaba 2 noites de un día no Shanghái, o sea que... Entonces, eu fui luchando sin axudas, e sin nada, gracias a que iba ganando o diñeiriño que ganaba nunhas carreras de corpus, empleaba para ir correr a Zamora e a Salamanca. E así fui facendo o camiño, e cheguei a profesional, non fun bo, pero estuve en bons equipos, corrín
pues, no que me gustaba, hasta que se terminó a vida de ciclista. A lo mejor hay por ahí algún despistado, o alguien muy despistado, y que no sepa quién es este señor que está hablando. Si las hazañas de ciclismo que era Álvaro Pino son realmente impresionantes, las de este señor yo creo que lo son todavía más, porque nos va a ayudar a entender lo que era el ciclismo en los años finales de los 50 y principios de los 60. Ese señor que está hablando, para los más despistados, corrió ni más ni menos que, si no me equivoco, señor Rey, 5 vueltas a España y 3 Tours de Francia, ¿verdad? Y 3 Tours de Francia que lo tiene, y fue capaz de ganar el Alto de Naranco a ni más ni menos que a Bahamontes. Vale, el señor se llama Raúl Rey. Bueno, yo tengo que decir que yo siempre fui gregario. Me querían los equipos porque trabajaba. Y siendo gregario, hice segundo en la Vuelta a Levante, cuarto en la Barcelona-Andorra, cuarto en la Semana Catalana. O sea que, siendo gregario y trabajando para los otros. Y al final aún tenía muchas veces fuerzas para irme, pero siempre de gregario, ¿eh? No fui figura de ningún equipo, ¿no? Dice que eres muy vos, Raúl. No, es que yo tuve eso de que estaba en un equipo, por ejemplo, en los años 63, 64, 65, en el Ferris, que era como el Madrid o el Barcelona en fútbol, o sea, las figuras más grandes estaba Pérez Francés, Manzaneque, Otaño. Y, oye, tienes cosas que, estando esos tres líderes, o sea, primero, segundo y tercero, y no ganamos la Vuelta a España, la ganó el Polidor sin equipo. O sea que nos pasaban cosas raras. Tampoco teníamos director, oye, ahora los equipos tenemos directores. Yo de aquellas, el primer director que tuve era un empleado, un político que se metió en el licor 43, que no sabía ni montar en bicicleta, que era Alfonso Guzmán. No. Y el segundo director, que era del Ferris, era administrativo de la Casa Ferris. Tampoco sabía montar en bicicleta. O sea que con eso ya, ¿quién mandaba? Los ciclistas, y entre ellos había mucha lucha, como hay en todas las cosas, todos querían ganar y aquello era el desastre. Así de claro, ese era el ciclismo de los años 60. Bueno, vamos a presentar a Manuel Migueles, porque César Pérez todavía no ha llegado, y nos gustaría contar con el final del foro, puede llegar con otros. Manuel Migueles fue uno de los mejores ciclistas que dio también el ciclismo. En edad juvenil acumuló un montón de triunfos, de victorias, y quizás él nos pueda contar el por qué no dio el salto al profesionalismo. Y ahí me cuentan que más, que vamos con otros casos de más suerte, casi es de voluntad propia, sino que apostó más por los estudios, le cortó también el servicio militar, que era la carrera ciclista, y ahí cuando más o menos cambia un poquito esa línea roja que marca entre llegar a ser ciclista profesional y quedarse un poquito en el camino. Nos lo preguntará seguro Manuel Miguel. Bueno, pues gracias por la invitación, sobre todo porque creo que soy con menos méritos para estar aquí hoy, pero bueno, gracias de todas formas, y si puedo aportar algo, pues lo aportaré. Es cierto que bueno, tuve una buena época de ciclista y en la que me encontraba muy bien, tuve muchas victorias, pero la vida da muchas vueltas, te encuentras con muchos caminos, hay muchos factores que te hacen pensar en diferentes opciones, y al final pues, bueno, tiras por una que nunca sabrás si fue la adecuada, la acertada o no, pero bueno, el mundo del ciclismo es muy duro, ves muchos problemas, y a veces pues es más fácil tirar por otras vías que ves más seguras. En este caso pues a lo mejor fui un poco cobarde, entre comillas, pero bueno, no me arrepiento de lo que hice. Todo el tiempo que estuve en la bicicleta, y bueno, lo que me sigue gustando muchísimo, y salgo todo lo que puedo, pues es algo que nunca olvidaré. Yo me sigo sintiendo ciclista a pesar de hace mucho tiempo que no compito. Exactamente, Manuel Migueles y César Pérez coincidieron prácticamente en esa época, y por eso era la línea, la diferencia entre uno que llegó al profesionalismo y otro que a lo mejor optó por no llegar a ese punto. Nuestro siguiente invitado es Isaac Godoy. Hoy leía el diario La Región, uno de mis compañeros lo entrevistó, y él decía que su ídolo era la persona que tiene un poco más a su derecha, que era Raúl Rey, y que consiguió que le regalase un maillot de ciclista, y a lo mejor por eso ayudaba un poquito a que llegase un poquito más lejos en el mundo del ciclismo. Isaac Godoy también fue uno de los grandes ciclistas que ha dado el ciclismo urensano, y hoy nos puede contar un poquito cómo eran aquellos años de ciclismo, probablemente mucho más duros de los que se viven todavía en la actualidad en un deporte que es duro de por sí.
Bueno, eu agradecerlle que me hayan invitado, porque ademais facía moito tempo que non vía a Pino, ainda podía de vez en cando, o Raúl, e encima, pues claro, imagino, o Raúl, artífice de que me regalou un día un mailló, e como era pequeniño eu, temos unha foto, onde o cuadro da bicicleta me dá por aquí. Entonces, pues bueno, puxaron aquel mailló, eu creo que me iban empuxando ele e o Kiko por unha subida para poder terminar a carreira, non tive, pois Pino porque corrimos xuntos durante 5 ou 6 anos nos mesmos equipos. Sempre estivemos nos mesmos equipos, e eu era gregario del e era meu tamén. Pasa que eu chegou un momento que plantei, el seguiu, e máis me había preguntado, non sei se correr, no cierre tal corre, por tal de mecánico, vai que sempre esperar o jefe teu, que era unha persona moi agradable, apoyaba moito, axudaba para todas as carreiras, entonces, bueno, decido de estar aquí, hai un montón de anécdotas que podemos contar. Antes de que darles el turno para que ustedes le pregunten cualquier tipo de anécdota o algo que le quieran preguntar a nuestros invitados, quiero presentar a don Carlos Moure. También, lógicamente, fue ciclista, fue uno de los buenos ciclistas que dio el deporte del ciclismo en Ourense, pero además ahora en la actualidad tiene un mérito especial. Es que a lo mejor, gracias a él, se siguen celebrando carreras ciclistas en esta provincia durante el año. Es muy complicado sacar adelante puras ciclistas y él además tuvo la valentía de pelear contra molinos que en su momento eran gigantes, que fue contra la propia Federación de Ciclismo, que quería prohibir la práctica del deporte del ciclismo en esta provincia si no se mantenían una serie de reglas establecidas que simplemente defendía la propia Federación. Él consiguió ganar esa batalla y gracias a él, a don Carlos Moure, hoy tenemos pruebas ciclistas en Ourense para toda la gente que le gusta este deporte y que pueda practicarlas prácticamente cada fin de semana. Don Carlos Moure es el presidente del Club Ciclista Ourensano. Bueno, buenas tardes a todos y evidentemente darle las gracias a la región y a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que para mí la bicicleta ha sido desde siempre, desde que era un crío, pues una forma quizás de vida o de vivir. Gracias, le había contado un poco a Jorge esta mañana, gracias precisamente al Club Ciclista Ourensano, a Manuel Carballo, que era el presidente del Club Ciclista en aquella época, que hacía carreras de captación en el Jardín del Posillo en Alameda, pues enganchamos en el mundo de la bici, ¿no? Evidentemente, teniendo a Raúl en aquella época en el estatus, en el Fera, a los hermanos Kiko, que de verdad también quería dar un recuerdo hoy aquí, que la verdad es que es una pena que saliendo la Vuelta a España y teniendo esta semana de ciclismo que nos puedan haber vivido estos días. La verdad que como ciclista lo pasé estupendamente, fue una opción de vida preciosa. La verdad es lo que dije antes, compartir con un montón de gente de aquella época, viajes, pruebas con Pino, con Godoy, que somos más o menos de la quinta, ha sido la verdad un disfrute. Y después los años sucesivos también ha sido un disfrute con los equipos que hubo en Ourense, el Real Ouro, el Viñalcosteira, Gres de Nules, etcétera, etcétera. La verdad es que aquí Ourense siempre ha tenido, pues, por lo que sea, yo realmente, personalmente, considero que tenemos la provincia pero mejor de España para hacer ciclismo y todo tipo de deporte. Lo que pasa es que quizás no lo hemos querido o hemos sabido venderla, ¿no? De hecho, hoy ya habéis visto la Vuelta a España, que ha sido fantasiosa. O sea, lo de la Ribeira Sacra es espectacular. Ha sido una pena que al final también que el helicóptero no haya podido volar y que no se haya vendido de la manera que se debía haber vendido. Pero la verdad es que el ciclismo para mí, pues eso, ha sido y sigue siendo no una afición, sino un estilo de vida. Nada más. Pues yo creo que si os parece podemos empezar este foro enlazándolo un poquito con lo que dice Carlos Moure, que Ourense siempre hemos tenido grandes practicantes de ciclismo, gran afición al ciclismo, pero a lo mejor nos ha costado un poquito más llegar a este ciclismo profesional y de hecho solo tenemos dos ejemplos, que son Raúl Rey y César Pérez, ciclistas orensanos que han llegado al profesionalismo. Yo le pregunto a lo mejor a Álvaro Pino o a Ezequiel Mosquera, ¿por qué? Vosotros que lógicamente visteis el ciclismo pues en Pontevedra, que esto el ciclismo es prácticamente una religión, y en A Coruña, que el ciclismo también tiene un gran arraigo, a lo mejor porque desde fuera veis cuál es la diferencia que tenemos en Ourense y por qué no nos cuesta un poquito más llegar a ese nivel. No, eu creo que hai varios factores, evidentemente, pero sobre todo na época de Isaac e de Carlos, na miña mesma, porque somos da mesma quinta, si cabe, Godoy foi un dos mestres que tuve eu encima da bici, porque ele
José González de Porriño e Modesto Sánchez de Cambados, digamos que naquela época eran, cando eu empecé, eran os que dominaban o ciclismo aquí en Galicia, non? Eu creo que había, cando eu pasei a profesionales, que estuve a piques de non pasar, de deixar, porque, bueno, pues que non miraban a saída, que eu estaba traballando de mecánico de coches, que entón era mecánico de coches, non había esa posibilidad. De feito xa fomos a correr a Volta ao Langostino, que viña a Teixeira de Francia, se recordas, eu xa dixe, había dito o director que tiñamos e tal, xa non, eu xa non vou porque vou a deixar a bicicleta e tal. E bueno, pois a min apareceu ali a oportunidade nesa Volta ao Langostino, que fixen segundo ali en Vinaroz, concretamente na provincia de Castellón. Eu digo que na miña época, por exemplo, había un chaval de Santiago, Sobuji, Felpete sobre todo, era un corredor, vamos, que me pasaba a mí por encima, pero de largo. Era un corredor realmente extraordinario, es decir, era escalador, era rapidísimo, era un ciclocrossman extraordinario, es decir, era máis completo con moita diferencia. E non tuvo oportunidade, pois, bueno, pois porque non lle surxiu, mala suerte, etc. Eu tuve a fortuna esa de ir ali a correr. Nunha entrevista que me facían ao final da volta, dixen que, bueno, que iba a facer o ano seguinte, dixen que nada, que non iba a facer nada, que era a última carreira que corría, que iba a colgar a bicicleta. Estaba ali o presidente do Club Ciclista Vinaroz, e cando terminan a entrevista dixen, oye, como vas a deixar a bicicleta? Pois vou a deixar a bicicleta porque se non pasa profesional con 22 anos, pois o que decía antes Miguel, non, que bueno, pois chegas ao momento que tomas un camiño e dices, bueno, pois eu podo ser isto, pero tes outras vías, pois estudiar ou traballar, ou eu naquele momento pois miraba, dixo, bueno, pois se aparece algo de profesionales, atreveríaste ou tomarías a decisión de correr? Dixo, home, pois por suposto que sí. Nada, un mes e medio pasado, chamoume el personalmente e dixo, hai un equipo de profesionales, que o primeiro meu director, para que non sepa, foi o pai de Purito, é dicir, de Purito, que está ahora actualmente en profesionales. O pai era taxista, e, bueno, el había corrido tamén amateurs, e foi o primeiro meu director de profesionales no Colchón CR. Pois presentoume, eu xa ganaba bastante máis traballando de mecánico do que me ofreceron, que despois tampouco cobren eso, porque cobren bastante menos, porque fallou un sponsor, pero a ilusión miña era ter unha oportunidade. Esa oportunidade chegoume, e o que digo, non é que eu pasara porque fora mellor que Buji ou que Moure, ou que estou falando, por suposto, de Felpete, que non, seguro, pero Buji andaba a miña altura, máis ou menos, con Moure xa corrín quizá menos, pero ao final era falta de oportunidades, é dicir, había poucos equipos, esos poucos equipos, pues bueno, de vez en cando hai media oportunidade aún, e eu tuve esa fortuna. Despois é verdad que bueno, pues con un pouco de sorte tamén aproveitena, e puiden estar aí 10 anos en profesionales, e bueno, pues disfrutar do ciclismo profesional e de algúns triunfos que conseguín, que tampouco non son... Raúl dicía que era un corredor... No, Raúl era moi bo, porque naqueles tempos, efectivamente, como decía aquí o moderador, tiña moitísimo máis mérito. É verdad que os nosos tempos, o de Buji e o de Mouro e o meu, non foron os mellores, quizá pois moitos máis medios xa tuvo Ezequiel, pero o de Raúl, evidentemente, que eu recordo tamén aos irmáns Rodríguez de Pontareas, Delio, Manolo e Emilio. Sí. Sí. Entón, por eso, que el tuvo gran mérito, que decía, eu corroboro, de que estuvo nos mellores equipos daquel momento, que estuvo de gregario, efectivamente, pero ainda estando de gregario, ganou carreiras, fixo resultados extraordinarios. Eso ten un mérito, bueno, pues para sacarse os sombreros, desde logo. Hablabas de equipos, ni siquiera compartiste, ¿verdad? Compartiste equipo en el Xacobeo. Tuviste el privilegio de correr. El de corredor e eu de director. Eu xa non estaba para correr. Por eso, tuviste el privilegio de compartir equipo en ese, bueno, la única aparición que tuvimos de un equipo gallego, el élite del profesionalismo. Realmente imagino que son momentos para contar, pero a lo mejor se cuentan hoy y es algo prácticamente impensable, o que deberíamos intentar pelear por recuperar, y esa es la pregunta que os hago. Sí, quizá últimamente pois falase moito da volta, non? Eu sempre trato de dar unha opinión equilibrada
nas dúas cousas, quizá, pois, eso, están por un lado que non ven a volta como un feito histórico que este recorrendo tantos días Galicia. Hai detractores que pensan que sería mellor que non estuvera tantos días e que houbera un equipo profesional, non? Eu penso que a nivel, eu recoñezo, eu miro as cousas desde os dous prismas, non? Eu penso que as dúas cousas, a Volta a España, por suposto que hoxe tivemos o infortunio de que o helicóptero non voara, non? Pero creo que se o helicóptero voa, se ve a Ribeira Sacra no seu esplendor, así como se ve a Costa da Morte ou como se ve o San Andrés de Teixido, esa publicidade é impagable desde calquer outro medio. Esa publicidade que ti, teño moita relación últimamente co Concello de Umbría, que é onde está o mirador de Ézaro, non? Eles mesmos din, o propio alcalde di, todo o que é o Ézaro, todo o fervor de ciclismo que hai ahora mesmo en torno non ao Ézaro, sino a toda a Costa da Morte, debolle a Volta a España. El di, ata 2012, pola oficina de turismo pasaban 2.000 personas e agora pasan 40.000. O Ézaro estuvo ali sempre, non? Entón, a publicidade, a boa publicidade é innegable, pero é certo que un equipo profesional, para a cantidad de pasta que se gasta en moitos produtos de marketing e así, son 4 perras. O sea, as dúas cousas son perfectamente compatibles, as dúas cousas son necesarias. Eu falo xa polo corredor que está aí peleando, pois polo Manuel Miguel que xa deixou, pero imaginaos que fora, pois eso, que no seu día tivese máis oportunidades. As máis oportunidades son que teñas un equipo de aquí, galego, que sepas que se tiras un galego punteiro, un galego que está aí disputando carreiras, pois sabes que vas a ter unha oportunidade, que é o que non teñen hoxe en día, non? Foi acabarse o equipo e o nivel do ciclismo galego caer en picado, non? O nivel do ciclismo amateur galego caer en picado, por que? Porque non hai unha meta que perseguir, e iso é triste, non? Quizá, pois, habría que mirar de compatibilizar as dúas cousas, que eu creo que son, a nivel económico, por suposto que non son absoluto prohibitivas, ao contrario, en comparación con outras maneiras de invertir en publicidade, son moi baratas. A mí me gustaría hablar tamén con Raúl Rey. Yo he de decir que tuve el privilegio de compartir un programa de televisión con él y es un auténtico privilegio. Se nos hizo, todos los que compartimos el programa con él, se nos hizo corto y nos daba la sensación de que podía estar hablando durante 2 horas más y nos seguiría contando hazañas y anécdotas que realmente hoy nos parecen impensables. A mí me gustaría que nos contase alguna, que a mí, por ejemplo, me dejó marcado, si me permite, que es un artículo de un periódico que a usted le titulaban Soltero y sin compromiso. Y a punto estuvo de costarle la persona con la que compartió el resto de su vida. Si nos lo podría contar. Ocurrió en una Vuelta a España que terminaba en Madrid. Yo hice segundo en la etapa, me ganó Barruti, y la última sexto. O sea, terminé la vuelta bien, pero me marchaba para Francia para correr la Dauphine, me parece que era. Y entonces llegó un periodista de esa agencia, ¿cómo se dice? Sí, a buscarme al hotel. Yo, ¿qué pasa? Y dice, yo sí te quería hacer un reportaje que me lo reclaman de tu periódico. Que tal, bueno, yo, claro, accedí tal, y me preguntó ¿cómo era? Yo nací en Cudeiro, provincia de Orense, tengo tantos años, soltero y tal. Bueno, a los días siguientes el titular era Raúl Rey, soltero y sin compromiso. Y llevaba con la novia, con la mujer que tengo, no sé, toda la vida. Entonces, aquel día se armó la de Dios en el barrio de Pelequín. Nadie compraba el periódico, pero aquel día lo compraron todas. Las mujeres, qué sinvergüenza, qué mal educado. Toda la vida con esta niña y ahora que es un poco famosa. O sea, eso fue uno de los... Así era el deporte, el ciclismo, el medio de comunicación, con sus problemas. En aquella época que no había internet como ahora. La siguiente pregunta que casi transmito a los 3 próximos invitados, a Miguel, a Godoy y a Moure. Porque a lo mejor a mí me gustaría saber eso, el qué nos falta, y os insisto un poco en esta pregunta, el qué nos falta en Orense para tener un poquito más de ciclismo. No digo un poco más de nivel, sino un poquito más, a lo mejor un equipo más, a lo mejor una apuesta más por la cantera, a lo mejor una prueba más, a lo mejor un profesional más. ¿Qué nos falta en esta provincia para dar ese salto en el ciclismo? Una escuela de ciclismo, como en Maceda, y nada más. Una escuela de ciclismo para aprender a los chavales y coger afición y enseñarlos, no solo a los chavales, también a los padres, que hay muchos que andan en bicicleta y no saben para qué es el cambio. Pero bueno,
por lo menos para los niños y tal. Eso es muy importante y lo planteamos ya hace muchos años para hacer una escuela de ciclismo y fracasó. Mira Maceda cómo funciona en la categoría de mitad de media y tal, pero cómo funciona a nivel español ya o tal. Pues aquí lo primero que hay que hacer es un club o una escuela de ciclismo y que los políticos autoricen las carreras en la ciudad. Y nada, para que la gente las vea, los niños las vean. Oye, ahora si queremos ver una carrera tenemos que ir a Baños de Molgas o a Taboadela. Y eso es, para mí es uno de los problemas grandes que hay. El ciclismo es lo sano. Pues os tramito un poquito la pregunta a los otros tres invitados. Manuel, Isaac, Carlos. No, vamos a ver, aquí hay un tema evidentemente que dice Raúl que es importante. Primero, en nuestra época, en la de él y en la nuestra, había una cosa que era fundamental para el ciclismo, que era la seguridad. Evidentemente hoy cada vez en las grandes ciudades es más complicado hacer pruebas, es más complicado andar en bicicleta y eso quizás sea la asignatura pendiente que tiene hoy el ciclismo, que es trasladar a la sociedad la seguridad. Después, lo segundo, para que yo me imagino Pipino, Ezequiel, que tiene también ya hijos, pues cuando el chaval o la niña le diga papá quiero salir en bicicleta, pues se te complica la vida. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le pase algo. Ahora mismo la sociedad está un poco imbuida en otras cosas. Después, evidentemente, la segunda es la escuela de ciclismo. Eso está claro que es fundamental también la escuela de ciclismo. Tener lo que dice Raúl, hacer carreras dentro de la ciudad. De hecho, está aquí Pino, que a lo mejor hace ya el tiempo pasa volando, 10 o 12 años, quizás o más, vino a presentar una escuela de ciclismo que se hizo en Orense, que estaba Jorge Gómez de ¿cómo se llama? De concejal de deportes y se presentó y no fue arriba. ¿Por qué? Porque siempre dependemos de lo mismo, de la voluntad de los que ocupan el sillón, los políticos. Todo depende de ellos. Aquello no fue arriba, nosotros intentamos un montón de tiempo hacer la escuela de ciclismo y bueno, hemos seguido otros derroteros que es irnos un poco de la ciudad y hacer pruebas buscando precisamente la seguridad. Lo hacemos en Baños de Molgas, porque la verdad que es un sitio espectacular para hacer pruebas en el sentido de seguridad. Tenemos el problema para la escuela de ciclismo que no hay menos chavales, ¿no? Es más complicado llevar allí a la gente, pero es un poco la ilusión nuestra es tener o hacer pruebas y hacer escuela de ciclismo. También es verdad que hoy en día yo pienso que es la época más gloriosa, entre comillas, de ciclismo. Hay más gente practicando ciclismo que en ninguna época. ¿Qué ocurre? Que los grandes abandonados son las escuelas de ciclismo. La de ciclismo de base está totalmente entre comillas, abandonado. Lo que dijiste tú antes sobre las federaciones y en este caso los clubs, pues es lo que menos interesa. ¿Por qué? Porque es lo que da más trabajo y la que no da vistosidad. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está en auge el ciclismo máster, el ciclismo de 20, 30, 40 años. Es el ciclismo de cicloturismo, pruebas populares, etcétera, etcétera. Y los críos, pues entre la seguridad, que evidentemente pues ahora tienen un montón de televisiones, juegos y demás, y no hay gente que se involucre en hacer pruebas deportivas. De hecho, imagínate, nosotros en nuestra época todos los fines de semana, y Ezequiel y Manuel lo mismo, tenían pruebas en Galicia todos los fines de semana, todos, sábados y domingos, incluso alguna vez por la semana. Son segundos. ¿Sabes cuántas pruebas hay hoy de Elite Sub-23 en Galicia? De club, 3. Entonces es imposible que haya de juveniles, otras 3. Entonces, si no hay base, evidentemente no va a haber ciclismo de competición. Si hay ciclismo de cicloturismo, de deporte, pero lo que es la base está totalmente abandonada. Isaac, creo que querías intervenir. En casa de mi hermana hay un papel. Hay un papel que yo iba apuntando las carreras de un año, todo el de los de 70 carreras. En un año. Significa que por lo menos carreras en Galicia, 3 carreras y 3 vueltas, ¿no? Ahora en septiembre es la vuelta a Galicia. Hay 7, yo creo que hay 6 o 7 equipos Elite Sub-23. De esos 6 o 7 equipos Elite Sub-23, el 60% es gente foral.
también presupuesto elevadísimo. O sea, hay un presupuesto ahora mismo que es que la Vuelta a Galicia es un presupuesto económico. ¿Sabes cuánto gana el director general de la Vuelta a Galicia desde 2016? Pregúntale a Godoy o cualquiera cuánto ganaba en una carrera de aquella época, cuánto ganaba. Va a ganar 120 euros. Fuéramos cuarto tipo de organización, la Vuelta a Galicia, pero en 4 días, 100.000 espectadores. Ahora me quiero que vamos a 100.000 espectadores. Tino, Seixeira, es un poco el mal que tiene el deporte en general más en España. Hay una serie de gente que ha tomado el deporte en plan negocio profesional y no de promoción. Es un poco complicado o que ha tenido bajo mi punto de vista. Ezequiel, Álvaro, ¿cómo podemos competir con esos que nos están contando aquí? ¿Cómo se puede invertir un poquito esa pirámide? Entonces, ¿cómo se puede potenciar un poquito más el ciclismo base? Que está claro que el deporte de base es la clave para cualquier tipo de modalidad. Eu creo que, decía antes Ezequiel, que era compatible, que debe ser así, o que haixa Volta a España, que haixa etapas aquí, que me parece formidable, eu tamén estou de acordo que se fai unha publicidade impagable, que o retorno publicitario multiplícase por moito o que se invirte, e que pode haber un equipo profesional. En este caso, as dúas cousas, é dicir, cando vas eu fun en bastantes ocasións, agora é verdade que xa fai tempo que non vou, bueno, así a acompañar así algún presidente de algún club ou algo, pois cando podo botar unha man, boto decía falar con algún político que é a quen hai que recurrir agora, por desgracia, porque, bueno, pois as presas tampouco non están excesivamente bollantes. O primeiro que che dicen é que bueno, claro que para meter cartos e tal, e que nos vamos para apoiar o deporte base. O deporte base, efectivamente, é fundamental, das escolas de ciclismo, pois moito máis. Pero é que esos rapaces, a medida que van subindo de categoría, si cando chegan a 18 ou 19 anos, que cando realmente teñen que empezar a ter privacións, a cuidarse, a sacrificarse, a entrenar moitísimo, porque evidentemente é un deporte tremendamente exixente, e ven ali no horizonte e digo, é que vou a facer eu cando teña 20 anos, porque aquí non hai un equipo, é que non hai en Galicia, pero que non hai en España, que ese é o gran problema. É dicir, en España está Movistar, o 90 ou 80% do Movistar son corredores, ademais, maioritariamente estranxeiros, ou 70 aproximadamente. Está o Caixa Rural, que evidentemente que ten a súa ubicación na zona do País Vasco, e evidentemente pois vai a mirar moito máis, ademais por unha gran canteira que hai ali. E aquí os chavales, pois, entre que o iniciarse xa non é fácil, porque hoxe en día os rapaces teñen a PlayStation, non sei, a tablet, todo isto, é moito máis cómodo que andar en bicicleta. De feito, agora, pois, parece que hai unhas iniciativas de levar o ciclismo, de ir a catar chavales que lle gusta o ciclismo ás escolas, que xeralmente, pois, bueno, nas escolas practícase balonmán, baloncesto, pois, bueno, porque o teñen dentro dos mesmos patios dos colexios e demais. O das bicicletas salía un pouco complicado, entón están indo a través das federacións, das distintas federacións e demais. É importantísimo esa labor, pero o que está claro é que aquí, decía Moure antes, eu recordo na nosa época, decía Buji, había o outro día que estivemos ali pola Costa da Morte de Ézaro, decía eu, non sei con quen iba no coche para ali po Ézaro, dicía, mira, aquí en C había unha carreira extraordinaria, en Muros había carreira, en Noia había carreira. Agora na maioría desos sitios non se fai nada, é dicir, con motivo das festas, pois acábase de o presuposto que tiñan das festas ou o que fora, e aparte con premios para aquela época realmente importantes, que non teñen nada que ver agora. Agora cumplen cos mínimos que pon a Federación Española de Ciclismo. Dice, bueno, pois o primeiro premio mínimo ten que ser 50 euros. Imaginarvos, pois, facer 120 km un amateur, son sub-23, facer 120 ou 140 km, e que ao final ganes a carreira, que evidentemente non o faz por eso, se a ganas, é que che den 50 ou 150 euros. Dices, bueno, pois eso. E a verdade é que o que fai falta é voluntade, en este caso voluntade política, e voluntade política porque maioritariamente hai que tirar dese apartado do tema da política. Esos presupostos que se manexan ou ben nun equipo profesional ou nunha escola de ciclismo, por empezar pola escola de ciclismo, pois
sería insignificante para, bueno, pues para a veces donde se distribuyen os presupostos, que hai partidas que se van a cousas que eu realmente non encontro demasiado sentido. Agora un que vai tendo anos, a veces, pues, sin estar metido na política, pues vas mirando e miras presupostos dun ayuntamento, de onde ti eres, ou onde vives, ou en esto, e miras partidas que a veces dan charrisa e dice, bueno, isto para que o van a facer? Si que non vale para nada, decir, non vai a ter utilidade, hai cantidad de cousas que se fan, que se gastan un montón de cartos e non ten utilidade para nada, en vez de formar a nenos, a rapaces, e inicialos no deporte, que independentemente que salgan despois ciclistas ou que non salgan, que salgan Albertos Contadores ou Valverdes, que é moi difícil, evidentemente, igual que no fútbol Ronaldos e Messis, pois é moi difícil, sí que esa formación para a súa vida cotidiana, ben sea que despois se dedique aos estudios, se saque unha carreira ou non saque, ou este nun andamio traballando na obra, eso vai a servir de moitísimo. Esa aprendizaxe que se fai nun deporte, e máxime neste, pero falo deste máis porque é un deporte que coñezo bastante ben, esa formación vai a servir para calquer cousa que faga na súa vida. E por aí, é por onde temos que empezar, e por aí debería ser onde os políticos realmente se deberían involucrar, que ao final isto é presuposto, como todas as cousas. Yo aprovecharía para preguntarle precisamente a Ezequiel o a Manuel, que lo tenemos también aquí, ha participado bastante en todo este foro. Decía Álvaro Pino, pues en los colegios es más fácil, balonmano, el baloncesto, decía, ¿por qué el ciclismo en vuestro caso? No tiene que ser fácil de comenzar el ciclismo, en vuestro caso, ¿por qué os enganchasteis a la bicicleta? Bueno, no meu caso é por tema familiar. A miña familia pues, hai un montón de ciclistas e foi moi fácil. Pero sí que son consciente, un pouco a continuación do que dicía Álvaro, de que eu penso que para que se podan enganchar ciclistas que non tenían, por exemplo, unha casuística de que xa teño xente detrás que me ensine conhecimentos, eu penso que hasta unha certa idade isto debería estar patrocinado ou subvencionado por as institucións, porque hai casos como o que falaba de Santos de Maceda, casos de éxito, pero que sempre está detrás unha persona que invirte un montón de tempo, porque sexa porque lle gusta moito isto, pero bueno, son casos aislados que se dan porque neste caso Maceda pues está Julio e o caso que pasa gracias a él, o resto de xente que hai aí. Pero despois, eso é moi difícil que pase en outro sitio porque a xente que nos gusta o deporte, pues, temos outras traballos ou trabajos ainda que quixéramos facelo non podemos. Entonces, eu penso que todo o que redunde no beneficio dos fillos, dos nenos, a nivel físico, a nivel de darle, digamos, unha formación deportiva, debería estar subvencionado e o que di algo, tampouco algo tan caro que vaya a vaciar as arcas, ¿no? Penso que eso deberían facerse cargo e debería facerse nas cidades prácticamente todas. Pagar a alguén que poda ocuparse dos chavales, facer carreras de captación, e ir buscando xente para xente que lle poda gustar o ciclismo ou que poda probar un tempo e depois dedicarse a outra cousa, os rapaces o que teñen que facer é xogar e probar cousas. E despois chega un momento onde isto xa o diñeiro público chega unha edade onde xa non ten sentido que se siga dando e onde hai que acudir ao diñeiro privado, a formación de equipos profesionais, como decía Álvaro. En este caso, nesta época de crise que estamos, pues, é complicado, hai poucos equipos, é complicado que as empresas solten diñeiro para facer equipos. Pero quizás unha boa idea o que está pasando en Francia, co Tour de Francia, no que o Tour de Francia pues, facilita a participación na súa carreira de equipos continentais, equipos de ali de Francia. Pero bueno, si neste caso aquí en España se fixera o mismo, pues probablemente habría firmas comerciais que darían dinero máis facilmente se saben que van a estar asegurada a súa participación nunha Volta a España que se vai a dar. Podría ser unha fórmula que penso que non se falla ahora mismo Volta a España.
mejores en ese sentido, pero bueno, podría ser una posibilidad. Ezequiel, por favor. Eu coido que a problemática, como decía Álvaro, está en habría que atacarla por varios frentes, non? Eu podo decir, digo sempre máis unha vez que hasta creo que nunha presentación do Xacobeo, non? Que coincidiron meus pais con Indurain, que hace que veo a presentación do Xacobeo, ainda aí atrás que veu como convidado a unha marcha que organizamos nós. Miña nai naquela presentación colleuno por banda e dixelle por a túa culpa, e non yo agradecía, recrimináballe, dixelle por a túa culpa o meu fillo foi ciclista, non? E aí é onde quizá hai dúas cousas que son super importantes, o que falaba Moure, que necesitas invertir non só diñeiro, sino un tempo na base. O ciclismo altruista estáse casi acabando, o sea, aí antes isto funcionaba moito por pais, por xente que ao final pois, o seu fillo deixaba de correr e seguían vinculados ao clube, traballaban por un clube por levar os nenos porque lles gustaba, non? Hoxe en día eso genera moito traballo, pero eso estáse acabando, o sea, non se invirte tempo, quizá o que decía Manuel, non? É irrisorio desde desde unha administración, incluso desde un concello, non? Pagarlle a unha persona un sueldo porque esa persona dedique a súa xornada laboral en formación, non? En formación desa modalidade deportiva. Por un lado teria que ser eso, non? Invertir xente que este dedicada ao ciclismo de base, aos rapaces, de maneira que eu, se son pai e quero que o meu fillo ou a miña filla este nun clube eu este tranquilo, porque hai unha persona detrás na que eu confío e que sei que vai a aprender valores non só deportivos, sino valores para a vida. Aí volvemos a outra frase de atrás, non? Que Manuel dixo que se sentía ciclista a día de hoxe pese a haber deixado hai moito tempo, non? O ciclismo, unha vez que pasas pola competición, unha vez que pasas sea pola categoría que sexa, ti vas a ser ciclista para a vida, o sea, ti vais sonar ciclismo na tele e vas te sentir identificado con eso, non? E iso non é o ciclismo ese oscuro que se vende desde os medios de comunicación, non, o ciclismo é unha disciplina, unha capacidade de traballo, unha maneira de vida, un estilo de vida que é, vamos, dos máis disciplinados que pode haber, porque o exixo deporte, o ciclista amateur na edad máis crítica onde todo o mundo vai de festa, o ciclista amateur está dormindo as súas horas, está dedicándose en corpo e alma ao deporte. Eso é, vamos, eu se son pai e teño un fillo adolescente prefiro que sexa ciclista que este por aí de festa, eso teño clarísimo, non? Despois o que falta, por encima de todo, é un referente, non? Porque Ourense non ten unha canteira ciclista e Ponteareas sí. Houve dous referentes que foron os irmáns Rodríguez, que seguramente por eso Pino empezou a andar en bici, ou se non Pino directamente, pois a través de familiares ou amigos, ou o grupo de amigos que salen en bici, pois eu salen en bici tamén, aí empezan os piques, aí empeza a competición, metes nun clube e empezas a correr. E daí saiu Álvaro Pino, que casualmente naquela volta ao Agostino, pois saiu a oportunidade, pum, e aí, a partir de aí, o referente en Galicia po ciclismo é Ponteareas. E Ponteareas seguirá sendo por moitos anos. Tería que pasar o mesmo Ourense, non é fácil, pero necesítanse esas dúas cousas, necesítase, por un lado, traballar a base, e por outro lado, necesitas un referente, sea a través dun equipo, que dese equipo saia un crack, e que eso mova, non? Que os rapaces que vexan pola tele a un ciclista galego e que para eles sexa como o Cristiano Ronaldo, non? Que é o que move todo, ao final é todo o que move a sociedade, non? É un pouco, hai que traballar nos dous flancos. Pues hasta aquí un poquito el turno de intervención de ellos. Yo creo que os vamos a dejar tiempo, vamos a dejar que preguntéis y que aprovechéis, ¿verdad? Aprovechad el tiempo para consultar a los invitados que tenemos hoy, preguntar por esas anécdotas que os suenen y que queréis conocer de primera mano, alguna etapa en concreto, alguna carrera, alguna vivencia o cualquier cosa que quieras preguntar. Aquí están los 6 a vuestra disposición. Levantáis la mano y al momento os traen el micrófono y puedes hacer cualquier tipo de pregunta a cualquiera de los ellos. Por favor. No, no es para el... Sí, gracias.
Se ganache Bamontes na subida na Naranjo, en Contas. Pues, a verdad, foi un fallo que cometí. Porque me iba a levar con el equipo francés e se non me levou. O sea, a subida na Naranjo era unha carreira moi dura, 120 kilómetros, chovendo, por puertos e tal. E cando íbamos hacia Oviedo, íbamos 4 escapados. Non viña Bamontes. Non sei se conocedes, antes de entrar en Oviedo de Galicia, hai unha subida, non sei de la que andar. Entón, eu quedei un pouco só, porque só oía grande, grande, iso era unha palabra asturiana, grande, e mirei para atrás e vi no Vilaer, viña como un bólido, a verdad, porque era Bamontes. E claro, cando chegou o que facemos os ciclistas, o primeiro que fixo foi atacar. E o único que aguantei fun eu sempre. E cando viu que non me deixou, ao empezar a subir o largo, dixe, mira, porque ele tiñalle medo, me parece que era a Talamillo e a Julio Jiménez, que íbamos a ver. E dixe, mira, Raúl, venga, si me ayudas non te lo pierdes. Pero eu fixe o louco. Cando faltaba un kilómetro que, desde aquel momento, por la tarde había un criterio que se facía ali en Langreo, parece que era, onde iban as figuras pagadas, o Raúl xa non foi a ganar a subida ao Naranjo, a organizaba él. Entón, en Francia, dice Esteban Martínez, que era mi amigo, oye, quiere hablar Fede contigo y te quiere llevar hasta hoxe. O sea, penso que cometí un fallo, porque él, daquela, se o deixo ganar, a mí levábame para Francia, estaría nun equipo importantísimo, pero eu non aguantei a ganei. De momento, un xamón e unha placa de 15.000 pesetas, que eran moitos, eran 15.000 pesetas no 62, unha placa e un xamón. Así de claro. Pero ahí no acaba la historia, porque yo creo, señor Rey, no sé si fue creo que fue después de esa prueba, usted se fue a Barcelona a correr el Campeonato de España amateur, todavía de aquellas. No, eso fue antes. El Campeonato de España, que era Independientes, que es como la sub-20. Pero me gustaría que le contase a la gente cómo fue hasta ese campeonato, para poder participar en ese campeonato. Bueno, nos fuimos en una moto, ya lo tengo contado muchas veces. Yo estábamos en Torrelavega corriendo el circuito montañés y yo había tenido un desfallecimiento y tal, y había este Ponte de la Coruña, que era muy contrincante mío, pero, coño, vamos a Barcelona a correr el Campeonato de España. Y yo le dije, vale, andar de coña. Pero me animó tanto y efectivamente, las dos bicicletas desmontadas, en una Vespa, ojo, desde Torrelavega a Barcelona, en una Vespa, con las bicicletas y el equipaje, y el cabrón de él bajando, ponía la moto en punto muerto. Ya sabes que un cable de freno. Yo, bueno, llegamos a Barcelona, estuvimos allí 2 días, paramos en una casa tal, otra vez otro que me propone, oye, porque él iba con mucha moral y con tal, estuviera ya en Barcelona, en el club Barcelona, porque el padre tenía mucha pasta, y tenían allí una casa de una señora que les suministraba no sé qué, bueno, paramos en la casa de ella. También me propuso, oye, si me ayudas, y tal, y yo, joder, ponte, andar de coño, que cada uno que corra para así, veremos si terminamos o tal. Era 20 kilómetros de Barcelona, en Martorell o así, y yo quedé campeón de España. Entramos 4 escapados. No, nos venimos. Lo que le dejé yo fue en Burgos. Yo ya no aguantaba de los riñones en la moto. Y al llegar a Burgos dije, bueno, amigo, eu coñei con Shanghái. Es que no aguantas. Tú sabes lo que es venir en verano, en la moto. Pues desde aquella fue... Pero es así, fueron anécdotas de que yo era... O de Bamontes non me extraña que o de Bamontes non me extraña que cho fixera, porque Bamontes é rencoroso, pero rencoroso. Gardacha, esa vai a gardar hasta que morra él. Bamontes quedó campeón de España de montaña porque lo dejó ganar aquel catalán que después lo llevara, ¿cómo se llamaba? Que lo llevara él por el equipo siempre, el catalán. Y yo lo vi allí, que yo había abandonado el campeonato, terminaba en Alto del Soyuve y él paró para que pasara él. Bamontes tirado en la cuneta y tal, pero desde aquel momento el Campillo, me parece que era. Sí. El Campillo estuvo siempre, o sea que ahora era buenísimo, pero ¿qué pasa? Que también todo el mundo estaba en contra de él y controlando, él tenía el equipo francés, por ejemplo el Naranjo trajo solo 2 o 3,
y no le llegaron, ¿no entiendes? Pero era, no. A mí no me extrañaba nunca que no tuviese amigos, y en cuanto bajó un poquito nadie lo podía ver, porque creo que era muy mal compañero, muy mal. A mí me contó más de una, Julio Jiménez, me contó más de una que tuvieron batallas. Sí, porque después en el reparto, de las vueltas, en que no quería... O sea, oye, si no tenía hijos, solo vivía con la Fermina y guardaba las gorras para venderlas en Toledo. Sí, era verdad. Tú no oíste esas cosas. Los mayos y las gorras, y no, los ciclistas ya lo vestiran aquello, tiraban, y él lo guardaba todo y lo vendía en Toledo. Y no tiene hijos, jolín, mira cómo era. Bueno, vamos a dejar algo vivo a Bamontes y, por favor, alguna pregunta más que le quieran hacer a nuestros invitados allí, por favor, sí. Yo, una de las cosas... Mira, Raúl, qué memoria tiene. Segundo hice en Po, en una etapa de los Pirineos, sí. Pero no llegué a ganar. Es una espina que tengo clavada, pero ahora ya no puedo. Lo llevaste a rueda y después te ganó, claro. Bueno, el Tour es la carrera, evidentemente, por excelencia, la más grande de las vueltas por etapas, sin lugar a dudas. Bueno, pues en castellano vou a seguir en galego. É das máis grandes, a máis grande, por suposto. É verdade que na miña época, cun equipo español, como eu corría, que corrí no Zor BH, nos adicábamos ao 100% a Volta a España. Entón, a Volta a España non era na data de agora, era abril, a última semana de abril e as dúas primeiras de maio. Entón, claro, eso supoñía, bueno, pues que había que botar ali o resto na Volta a España, e cando chegábamos ao Tour, a primeira semana, os 10 primeiros días, andábamos relativamente ben, pero a última semana facíasenos longa, facíasenos complicada. Pero Tour, hoxe en día, tanto os equipos italianos como españoles, belgas, holandeses, céntranse maioritariamente coas súas figuras, casi todos, no Tour de Francia. É o que lle queda, pois, para o Giro, para a Volta, o que, como decimos no pelotón, o que non aproba no Tour en xulio, pois ven a Volta a España pois a repetir aquí ou a sacar as que lle quedan pendentes aquí en Sede. Ven por caídas, como foi o caso en este caso, por desgracia para él, de Contador, que caiu dúas veces, tuvo dúas caídas e tuvo que retirarse no Tour, e agora aquí, pois, bueno, pois intenta resarcirse de alguna maneira e a ver se é capaz de gañar a Volta a España, non? Pero, bueno, pois o Tour é algo grandioso. Eu conseguín, o máximo que conseguín foi facer dúas veces entre os 10 primeiros, fixen no 86, que fixen octavo, e no 88, que tamén fixen octavo. Dicir, dai non fui capaz de pasar. O sea, que chegaba ali xa coa agonía, coas últimas. E despois, con respecto ao Chava, igual como rival pode falar máis Ezequiel, porque tuvo... coincidiu con él. Eu visto desde o coche que sí que bueno, pues que foi rival dos meus corredores, que andeu, sobre todo cando dirixía a Kelme, con Roberto Eras, con, bueno, pues Chechu Rubiera, etcétera. Era un corredor dunha clase realmente extraordinaria, pero como casi todos os artistas, me poño de artistas entrecomillado, evidentemente, porque era un gran deportista, os que son moi bons, os de moita clase, xeralmente son os que menos lle gusta entrenar, menos lle gusta cuidarse, e aquel que ten a clase que tiña o Chava e se cuida e se entrena ben, pois sale un Indurain. Entón, Indurain sale un Indurain, pero Indurain non é só porque tú era clase, Indurain
que eu coincidín a maior parte da miña carreira con el, como rival, e claro, nós no Tour, con 40 grados, terminábamos de cenar ás 8, 8:30, empezábamos ás 7, 7:30, ali cenábase relativamente cedo. Ás 9 cerran, efectivamente, o restaurante. Entón, salíamos para fora, pero claro, descamisados, un calor, ali salías de cenar e desto, bueno, pues sudando. El mirábalo todos os días, antes de salir á porta de cando coincidíamos no mesmo hotel, o chándal abrochado hasta arriba, de manga larga, dixo, joder. Pero claro, nunca miraba, dixo, este que nunca colle ningún catarro, pero claro, era o que se cuidaba, o sea, era a milímetro. Decía antes de Ezequiel que, bueno, pues o ciclismo efectivamente enseñache moitísimos valores, moitísimas cousas, porque efectivamente a disciplina, o que queira triunfar mínimamente neste deporte, é fundamental, a disciplina en todos os sentidos, non? E o Chava pois era un corredor extraordinario, porque era un corredor realmente extraordinario, cando tiña os días bons era fantástico, pero despois a hora de cuidarse, bueno, pois deixaba moito que desexar, non? Pero repito que era un corredor realmente fabuloso, e a desgracia que tuvo, pois bueno, pues que todos sentimos, non? Preguntas, sí. Preguntas? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a todos vuestra presencia. Yo quería preguntarle a Manuel Migueles, porque ahora que está tan en boga la subida de Ézaro, yo recuerdo que hace, en el 93, que nosotros fuimos los pioneros en subirla. Y a ver si tiene recuerdo de aquella carrera que nos metieron por esa subida infernal. Pues sí, cómo olvidarla. La verdad es que estábamos, bueno, los desarrollos de antes no tienen nada que ver con los de ahora. Antes competíamos con 6, 7 coronas, la más grande es 21, había algunos que llevaban 23, pero lo normal era 21. Y la primera vez que fuimos a subir aquello, pues de oídas nos decían como que había un puerto muy duro, pero nadie pensaba que iba a ser aquello. Y al encontrarnos con aquella pared allí de frente, pues sí, fui a tierra la mayoría de ellos, y creo que alguno dio subido, pero debía ser de los que llevaba el 23 porque tenía mucha fuerza y subía, pero bueno, era todo el pelotón, aquello era épico, todo el pelotón abajo y bueno, no sé si tú estabas... Contaron que os rusos subían marcha atrás porque estaba mollado e as escadas rebaraban, entón iban a pé, pero marcha atrás para que... E a verdad que, bueno, foi unha sensación diferente, pois, bueno, non era normal, nunca na nosa carreira había pasado algo así, a verdad que foi algo distinto, e despois ao ano seguinte, pois a xente foi máis preparada e tal, pero bueno, foi unha anécdota así bonita, bueno, diferente, bueno. Pregunta, sí. Bueno, para vosotros, primero agradeceros que estéis aquí, para vosotros que habéis vivido diversas etapas del ciclismo profesional, yo lo sé, estamos ahora aquí hablando, nos da la impresión de que hace unos años había carreras o había etapas que parecía que no se disputaban, que daba igual, que había unos equipos ya, que sabían que iban a ganar, pero no se disputaba tanto. Ahora hay unos intereses comerciales muy grandes, sobre todo desde que entró la televisión a retransmitir las etapas, ¿no? Parece ser, decía gente del pelotón, que la verdad cuando se apretaba de verdad era cuando se conectaba ya con la televisión, ¿no? Que ya había forma de salir y de rentabilizar, pues, digamos, la inversión, ¿no? Hoy, no sé si es así, pero tenemos la impresión de que se disputa cualquier clasificación por equipos, por todo, ¿no? Que se disputa más que antes. Hai épocas, eu que estou de comentarista nunha radio comentando pois o Tour e a Volta a España, o Tour decepcionoume bastante, fui un dos críticos decepcionoume bastante o feito de que precisamente efectivamente dispútase todo, pero depende que no dispute. En o Tour, por exemplo, eu ten de menos que as grandes etapas de montaña, é dicir, os triunfos de etapa de montaña, prácticamente os líderes, é dicir, Froome, Contador, Nairo, Alberto xa ao final non estaba,
non hayan tido a posibilidad de disputar ninguna etapa desas porque, bueno, pois deixaban a escapada, como non lle afectaba a clasificación xeral, pois como que non iba con eles e ao final disputaban pois os segundos que pudera haber no final da etapa. E esta Volta a España, pois empecén a ser crítico xa, pois o día do Ézaro, é dicir, porque unha etapa xa que está entrando nos anales da Volta a España, que é unha etapa xa que apunta a ser mítica o día de mañán e demais, con todos os respetos, evidentemente, para o chaval que ganou extraordinariamente ben, hai que felicitalo. Sí que eu creo que os equipos importantes deberían loitar un poquinho máis por eses triunfos de etapa, non digo solo ese, senón o de fai 2 días no alto de San Andrés de Teixido, que bueno, que tamén ganou un corredor escapado, sin interés ou con moi pouquiño interés por parte dos grandes líderes, é dicir, dos grandes equipos. Entón, eu isto sí que o voto de menos. Sin embargo, hoxe, miramos unha etapa, sin ser ao mellor ao final, sí que efectivamente era un terreno duro, porque, bueno, eu apuntaba onte a final de etapa, non sei que me decía, non sei se era Anselmo, que está comigo de comentarista, dicía, bueno, mañán é probable que se cheire go sprint, dixo, non, iso non conoces o terreno de mañán. Mañán van a chegar 30 ou 40 corredores e efectivamente me parece que chegaron 40 ou 40 algo. E hoxe sí que efectivamente hubo unha luita, miramos os últimos 60 kilómetros de un ciclismo baixo o meu punto de vista de un nivel altísimo e ao final ganou un corredor un bo corredor. O equipo de Valverde traballou para tentar de gañar, que ao final a veces traballas e non se consigue ganar, e polo tanto ese ciclismo efectivamente gustanos a todos. Hubo épocas que se disputou e que se disputaba todo. É verdade que sempre hubo estas escapadas bidón que se chamaban 10-12 minutos, pero claro, se detrás hai sprinters e unha etapa llana e non sei, ao final, ainda que leves 10 ou 12 ou 15 minutos, se se poñen atrás os 2 ou 3 equipos de sprinters, claro, mentre eles atrás camiñan a 60 por hora, diante, por moi depreso que vai diante, vai a 40, 41, ao mellor, e dai non sale, polo tanto, están condenados a morrer ese tipo de etapas. Pero eu creo que hai épocas e momentos. Eu repito que agora estamos nun impasse. O ano pasado pasou bastante no Tour, creo recordar tamén, de que as grandes etapas da Alpe d'Huez foi a única o ano pasado, foi a penúltima etapa, donde Nairo intentou co equipo Movistar o asalto ao líder. É verdad que a máis restou un minuto e algo a Froome na última etapa, na penúltima etapa, perdón, que era esa, pero as demais tamén as deixaron marchar. Entón, eu tampouco non creo que hoxe en día se dispute. Sí que é verdad, a clasificación por equipo sempre foi importante para un equipo, sobre todo nas grandes voltas por etapas, as clasificacións da montaña tamén. Por que? Bueno, porque os equipos efectivamente que gastan hoxe en día, os equipos Pro Tour, o que menos presuposto ten hoxe en día debe ter alrededor de 8 millóns de euros aproximadamente, o máis pequeno dos Pro Tour, dos 19, agora son 19 os 8 que hai Pro Tour, 18 Pro Tours, empezaron con 20 ou con 21, e o que máis que o Sky debe ter alrededor de 30 ou 31 millóns de euros, non? Pois que non disputen ese tipo de etapas, despois os equipos máis pequenos sí que intentan a través de fugas e demais conseguir o maior da montaña. Claro, se a montaña chegas a Madrid e sube un corredor teu, evidentemente a rentabilidade e o retorno publicitario é importantísimo, que ao final é polo que están aí as firmas comerciales, non? É que debe dar un certo resultado cando grandes firmas entran no ciclismo. Normalmente non botan nin un ano, nin 2, nin 3, o sea, suelen estar bastantes anos, é porque é evidente que é rentable. Me quero recordar un Banesto, cando entrou Banesto, un banco, sabemos todos que non sei se hai aquí algún banqueiro, pero bueno, o banco non creo que sea del do que este aquí, ainda que traballe, é un banco, vamos, non che soltan a peseta, xa non digo euros, xa non che soltan a peseta por nada a cambio. Entón, o banco entrou aquí e mirou a rentabilidade que tiña e estuvo, me parece, 15 ou 16 anos patrocinando un equipo de ciclismo de primeiro nivel con unha inversión xa importante daquela, non? Por lo tanto, o ciclismo sí que é rentable publicitariamente, non?
Nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos a tiempar a lo mejor las dos últimas preguntas y os pediría a los invitados que las respuestas pueden ser lo más cortas posibles, por favor. Estamos fuera de tiempo las dos últimas preguntas. Sí. Si puede ser, si hay alguien más que quiera hacer una pregunta para que pueda participar más gente, ¿alguien más? ¿No? Por favor. Vos lembraredes, como a min, aquelas resúmenes da televisión española da volta, non? Como empezou a salir de televisión, pero na noite. Na Volta a España, cando un ciclista iba a pasar por o seu pobo, deixábase escapar como un pouco e chegaba, saludaba a familia, por integrabas e tal. E iso agora xa non é moi posible, perder eso, non? Porque igual se escapa. E agora melloran as tecnoloxías, melloran os medios de comunicación, hai o famoso pinganillo. Estaba escoitando falar a decepción e a mala hostia, con perdón da palabra, de Pino, que actitud do Tour de Francia, así que pues, imaginades como era como director. Entón, o sea, ti estás en unha carreira como a Volta a España, non sei como eran os sueldos antes, non? Pero é certo que hoxe en día o ciclismo profesional, dentro de que todos miramos o fútbol como os galácticos, e xo todos temos envexa do fútbol e todos falamos mal do fútbol, hai deportes que están peor que nós, non? É certo que no ciclismo hoxe en día hai sueldos pequenos, pero hai sueldos grandes, esas grandes inversións que os equipos que están invertindo, non? E agora Pino falou de cifras concretas, non podes deixar escapar nada ou casi nada, non? Ti tes que estar cada minuto de televisión, cada clasificación, cada podium. Ao mellor a un equipo como o Sky, pois resbalalle un pouco unha clasificación secundaria ou tal, e van o que van, pero é o Sky, o resto están todos peleando todo o día. Eso de, sí, pois eu incluso me lembro, incluso na Volta a Portugal ou así, ese ciclismo antigo de tal, pero pódese dar algún caso agora, pero está todo moi, o sea, hoxe en día o pinganillo po bo e po malo, pois deixa moito margen a ese tipo de cousas, está todo moi disputado. La última pregunta, sí. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta del foro? Animarse, tenemos... Pero, por favor. Sí, sí. Sí, pero no hace falta para el plan. Sí, sí, sí. Para que despois non te podes botar atrás, que queda aí grabado. Me siento como el Bisbal. Bueno, esta pregunta es para Ezequiel. Vamos a ver. Último año en el Xacobeo, ¿no? Cuando fichas por el Vacanso de Ley, ¿tú tenías con capacidades como para disputar un Tour de Francia o hacer entre los 5 primeros? ¿No te quedó esa espinita grabada como le quedó a Pino hacer segundo en aquella etapa? ¿Así no te quedó? No, porque era una oportunidad de correr un Tour increíble. Eu estaba acojonado. No, a ver, sí é certo que ese era o rol no seu día, non? No fondo, pois era... Estaban as dúas cousas, non? Por un lado motivábame, e por outro lado decía, pero onde vou? Non, pois quizá me quedou esa espiña, non? De habelo probado. É certo que pois a fichaxe por ese equipo era precisamente para eso, para estar aí, pois eso, un pouco no Tour de Francia, que era o seu objetivo principal. E bueno, pois quedou a cousa así. Podes decir eso, que por un lado estaba motivado, non? Con a motivación deportiva que todo deportista ten, todos aspiramos, ainda que máis xóvenes ou con máis ou con menos edad, pois todos temos esa ambición de probar, e por outro lado decía, isto igual me queda moi grande, pero bueno. Eu, de todas formas, vou acabar de contestarche eu, porque ele é moi modesto, non? Eu que o conocín bastante ben deste coche. Sí que é verdad que... Sí que ainda non sabes o que vou a decir, non sabes se te vou poñer a Carlos. Ele era un corredor, creo que a medida que foron pasando as carreiras, porque ele viña efectivamente do ciclismo de Portugal, había estado algo aquí, pero, bueno, pois, a primeira grande correuna con nós, co equipo, non? Eu creo que el, a medida que van pasando os días na grande, nunha carreira grande, pois deuse conta de que íbase dando conta que realmente que era un corredor, porque el, claro, metías, e porque eu teño que recoñecer que son bastante duro, bastante exigente, non?
bastante exigente, pero creo que exijo en relación ao que creo que pode dar cada un. En este caso eu creo que tiña moitísimo para dar, porque era un corredor que estaba enteiro, que tiña, bueno, pues estuve mirando antes o vídeo de aí, e decía eu aí dentro, e dicía, ese era un ataque. É dicir, un ataque de poñerse ali en, onde era? En Navacerrada, non? Me parece. Esa que vimos aí, en Navacerrada, pero un ataque continuo, é dicir, de acelerar, de 10 ou 15 corredores a súa roda, quedaban 6, 7, hasta que se quedou solo. Bueno, pois ese tipo de cousas foi nas facendo e foise convencendo. E eu estaba convencidísimo, cando fichou con Bacán Soleil, que iba a ter moitos éxitos nese equipo, e concretamente no Tour, porque era un corredor que tiña capacidade para facer. Deixáronos coa camel nos labios por circunstancias que creo que agora non veñen ao caso comentalas, e bueno, pois el perdeuso e perdémolo os que nos gusta o ciclismo, pois perdémonos seguramente actuacións moi boas durante o Tour de Francia. Y antes de terminar quería preguntar precisamente eso de Ciclismo Esquerro. Yo decía en su presentación que ganó mucho, pero que debió ganar más, le impidieron ganar bastante más de lo que pudo haber ganado. Y yo te pregunto, con el tiempo, ¿a uno qué le queda? ¿Le queda mejor olvidar? ¿Le queda rabia? ¿Le queda rencor? ¿Le queda incredulidad? Rabia en absoluto, ao final de feito falaba hai pouco nunha entrevista, non? O ciclismo, se o vives por pasión, por así decirlo, se o vives como non como o que falaba antes Álvaro, non? Había genios como Chava Jiménez, que eu creo que menos eran vos, porque eran vos, pero que menos lles gustaba era o ciclismo, non? Como Chava Jiménez, podíamos decir de máis de un, tipo Jan Ullrich ou así, que ves que máis que apasionados da modalidade eran profesionales da modalidade e profesionales entre comillas, non? Pero eu podo me considerar que era un flipado do ciclismo, eu era dos que empecé a andar en bici porque eu vía a Indurain pola tele e poñase os pelos de punta do que me emocionaba o ciclismo, non? A día de hoxe sigo me sentindo ciclista, como Manuel sigue sentindo ciclista, porque son o que son gracias ao ciclismo. Pasei unha mala experiencia, que eu a etiqueta de mala experiencia, que pasas igual un ano, 2 anos aí pensando en eso, pero podoche falar con total e absoluta veracidade que a día de hoxe vivo totalmente alleo a esa situación. A miña vida evidentemente sigue outro cauce, non me paro ningún minuto a pensar no que me pasou ni nada. Penso no ciclismo, nas cousas boas que me pasaron, non? Igual ese dito que din que a mente olvídase dos malos ratos, pode ser verdad, porque a verdade é que acórdanme algúns días concretos, pero o resto teño bastante olvidado. Bueno, vamos a terminar este foro, si os parece, si no queda ninguna pregunta. ¿Queda alguna pregunta? Terminar el foro. No nos queda nadie por preguntar. Aquí el punto final. Simplemente, porque estamos en este foro, lógicamente, está un poquito enfocado a esa Vuelta a España, que se está disputando estos días en la provincia de Ourense, que mañana se despide la provincia de Ourense. Creo que la cita es todos los que nos guste el ciclismo, acudir mañana a Maceda a despedir la Vuelta a España aquí en la provincia de Ourense. Y antes de terminar, pues vamos a aprovechar que tenemos a la gente que más sabe de ciclismo para que nos dé el pronóstico para esta Vuelta a España. Empezamos por Carlos Moure, y que se nos moja un poquito, lleva mucho tiempo sin hablar, que nos diga quién va a ganar esta Vuelta a España con tanto protagonismo sano. Si fuese sencillo la pregunta, a lo mejor ya no salía, ¿no? Mójese. Por el corazón como español, pues dice, bueno, pues dice siempre Valverde o Contador, ¿no? Ahora, la verdad, que gane, que se lo merezca, que la luche y que esté más en forma. Carlos Moure es, como decíamos, el presidente del Club Ciclista Orensano. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en el foro La Nación. Isaac, por favor, mójate. Sí. Vale, non te mollas moito, sí. Contador descartámoslo, sí. Bueno, Bruno Valverde. Pois Isaac Godoy, que xa decimos, un dos mellores ciclistas que deu o ciclismo europeo. Manuel, tu pronóstico. Penso que ainda non se mostraron todas as cartas, pero, bueno, quizá a cabeza fría sería frío. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Manuel. Don Raúl, por favor. Bueno, pues... Iván Montes non va a ser. O día de hoxe hai 3 ou 4 que son os favoritos máximos. Eu tamén creo, como diceste,
da forma que está a carreira e como se ve a él sin facer ningún esfuerzo, Froome, pero gustaríame que ganara o Valverde o Contador, como todos. Don Raúl Rey, el mejor ciclista que ha dado esta provincia. Ezequiel, aquí te lo tengo que decir, porque claro, si tiráis perdigonadas, no vas a tirar. Pero te permito simplemente que me digas una prima gana esta Valverde, sin duda. Igual tenemos aí a Froome, que evidentemente está en un gran estado de forma, pero Valverde é un genio da bici, un talento da bici, pero un talentazo, eu aposto por él. Pues ha sido un placer compartir foro con los que Álvaro, terminamos contigo. Eu vou a discrepar, como casi sempre. Eu vou apostar por un colombiano, Esteban Chávez. Seguramente Froome, efectivamente, é o máximo favorito, pero despois de que, bueno, pues de lo que miramos o ano pasado neste corredor, a clase que ten, este ano dá a impresión de que está bastante máis escondido, máis tranquilo. O ano pasado pois faltaba aí un pouco de experiencia, ganou 2 etapas, creo que nada, nos 10 primeiros días da volta. Este ano ainda non se demostrou, pero está aí todos os días sin perder ningún metro cos grandes favoritos. Para min vou apostar por él porque creo que en corredora máis que van a atacar, vanse a mover. Vexo bastante apatía na maioría dos corredores. Evidentemente Froome non ten por que moverse porque eu creo que coa contrarreloxo aguantando aí ten resolta a volta, pero neste caso eu creo que un dos corredores que se vai a mover é que eu apostaría por ele. Pues si hay quien le gustan las apuestas, que en esta época son muchos, vayan corriendo, porque si hay quien sabe algo de ciclismo en Galicia, ese es Álvaro Pino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La región convoca el concurso Foto Verano 2016. Celebra la mejor época del año enviándonos tus fotos más refrescantes y divertidas. Todas las fotos serán publicadas en Facebook y la ganadora del día en la región. Un premio cada día y premios al final de la temporada de un viaje a Canarias para 2 personas y estancias en balnearios de lujo. Anímate a participar hasta el 20 de septiembre. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense. Entroido de verán a Ourense. O 17 de setembro un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. ¿Quieres ser un excelente profesional? Dirige tus pasos hacia un futuro seguro. El mundo de la imagen. El mundo de Litocentro. Peluquería, estética, maquillaje profesional, estilista, técnico en diseño de uñas, esteticista, especialista en hidroterapia. Títulos reconocidos y homologados. Horarios de acuerdo a tu disponibilidad. Matrícula abierta. Tu futuro está en la imagen y tu formación con los mejores profesionales. Litocentro. Líderes en formación. Infórmate en el 988 370085. litocentro.es. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da universidade. A partir das 12 da mañá tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto.
Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra Esto vez? es lejos. ¿Me ves? No mucho. Y esto es cerca. Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 €. Buenos días, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y quisiera contarles, para comenzar, una historia muy significativa. Litocentro, líderes en formación. Infórmate en el 988 370085. litocentro.es. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra Esto vez? es lejos. ¿Me ves? No mucho. Y esto es cerca. Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 €. Bos días, son José Manuel Domínguez Prieto, director do Instituto da Familia, e chegaron as vacacións, chegou o tempo de lecer. Unha vez estaba pescando aí en Cachamuíña, Ourense, unha persoa sinxela, estaba disfrutando da pesca, e acercouse un señor, un empresario moi importante a observar aquel fenómeno, e home, ao pouco tempo de chegar, o pescador quitou un peixe maravilloso e recolleuno e fixo ademán de marchar. Ante o cal, o empresario interrumpizo, e que fai? Pois nada, xa pesquei e ara marcho. Dice, pero e non pesca máis? Se aquí dase moi ben. Dice, non, para que? Dice, para vendelo, para ter máis cartos. E que fago con máis cartos? Hombre, pois compra outras canas, unha rede, colle máis. Para que quero máis peixe? Decía o pescador. Hombre, pois con máis peixe, o que fai vostede é vender máis peixe, comprar unha pequena camioneta, leválo ao mercado, gañar máis diñeiro. E que fago con máis diñeiro? Hombre, pois con eso xa monta unha pequena empresa de distribución, de envasado, comeza a localizar peixe non solamente aquí en Cachamuíña, sino en Muiños, pode ir ao Atlántico, ao mar, ainda que pescar máis. E que fago con máis pesca? Compra unha flota de peixe, convértese nun armador.
Bueno, e cando ses armador, que gano con iso? Pois, cando ses armador e teña moito diñeiro, pode estar 15 días de vacacións coa súa familia, facendo que lle pétice, e cos amigos. E dixo o pescador, pois iso que fago todos os días ao acabar de pescar o meu peixe, pois a mí con a miña familia, descanso e estou cos amigos. Isto é un pouco a mentalidade que temos en Occidente. Pasamos todo o ano, nós, os nosos fillos, os nosos alumnos, sometidos a unos ritmos de tempo pechados. Necesitamos sempre estar programados, sempre imos ás presas a todas partes. Fáltanos ese costume do tempo de lecer. Pero ahora chegou o tempo de lecer. Como imos empregar ese tempo coa familia, con nós mesmos? Ben, sobre isto imos falar hoxe. Imos falar hoxe con unha familia, imos falar hoxe facendo unha entrevista que despois teremos con Xulio César. Pero o primeiro que quería decir é que é un tempo que permite o encontro. Un encontro con acougo, un encontro primeiro con un mesmo, recuperar o pulso da vida, recuperar o tempo. Se cadra chegou o tempo de vivir offline. Ata agora estamos sometidos ao móvil, ao WhatsApp, aos correos electrónicos, a conexión continua para ver as novas, e chegou o momento, se cadra, de desconnecting, de apagar o móvil e de encontrarme coa persoa que estou ao lado, encontrarme comigo, un tempo para desfrutar. Efectivamente, se desconecto, permito ter un tempo de vagar para estar cos meus fillos, para un tempo de lecer, de encontro, de escoita, de disfrutar de pequenas cousas que habitualmente non dedicamos tempo. Tempo de encontro cos fillos, os nosos fillos necesitan o noso tempo, a nosa parella necesita o noso tempo, tempo de calidade, tempo de estar. Para facer que? O importante non é tanto o plan, senón o estar. O acougo co outro sin ter que atender a 4.000 WhatsApps ou a 4.000 correos electrónicos. Tamén o que se cadra é un tempo de sair á natureza, de voltar a sentir o desfrute do esforzo físico subindo montes. Pois, na provincia de Ourense, por exemplo, temos auténticas maravillas, non? Os Peares, o Canón do Sil, San Tomé, aquí pertiño. Canta xente aí que coñezo eu que non coñece San Tomé ou San Cibrán de Las, e se cadra estivo en París ou estivo en un parque de atracciones en Madrid, non? E tamén é un tempo especial para recuperar hábitos que me alimenten a min e os demais. O hábito de lectura, o hábito de quedar cos amigos. Son costumes de unha vida máis sinxela, máis natural, que se cadra perdimos. Xa non temos tempo de pescar un peixe e ir coa familia a diario. Fagámoslo agora, fagámoslo agora. Tempo para estar xuntos, para desconectar, para ler e para o encontro con un mesmo. Ben, pois a continuación, e para falar sobre todo isto, imos ter primeiro unha pequena testemunha coa familia Martín Cabano, uns pais novos con 4 fillos, e a continuación teremos un encontro acougado, veraniego, con Xulio César, responsable de Amencer en Ourense, que eu creo que é unha persoa que nos ten moito que dicir sobre como aproveitar o tempo de verán. A nosotros nos benefician las vacaciones, porque en invierno hay muchas prisas para todo y las prisas no nos sacan lo peor de nosotros mismos, ¿sabes? Es que en invierno no solo enseñamos nosotros, enseña el colegio, enseñan los amigos del autobús, muchas cosas y no todas buenas, ¿sabes? Entonces, una cosa que tiene bueno el verano es que hay más tiempo para estar en casa y en casa hay muchas cosas que hacer y las hacemos juntos. Entonces, aunque en el invierno tienen ciertas tareas, en verano siempre pueden aprovechar para aprender otras que a lo mejor en invierno las hacemos nosotros. Y ese tiempo que están haciendo esas tareas, por ejemplo, que pasan conmigo más tiempo haciendo alguna cosita de casa, pues eso, mientras estamos hablando. Estás doblando unos calcetines y estamos charlando, estamos pasando tiempo juntos. Para nosotros es mejor. Hombre, nosotros creemos que el verano no es el tiempo de no hacer nada, pero sí es el tiempo de hacer muchas cosas que no tienes tiempo de hacer durante el año. Se acaban las actividades, se acaba el reloj tan estricto, entonces te permite hacer pues, las aficiones que
que siempre has deseado. Para ellos levantarse y ponerse a jugar, a bailar, a dibujar, a leer, a salir al campo, todo eso es una fiesta continua y eso son actividades muy educativas también para ellos. Y luego, actividades que podamos hacer juntos. En verano, pues haces un viaje, ese tiempo en el coche, que estás charlando, que estás viendo mundo juntos. A nosotros nos encantan los campamentos, creemos que es un espacio muy positivo para los niños, ¿no? Cuando van ellos solos, pues están con otros niños que vienen de otras familias y con otros adultos también, que también tienen otra forma, que les pueden aportar otras cosas que no les aportamos nosotros. El contacto con la naturaleza. Nosotros eso lo hacemos en familia, por ejemplo. Nos vamos juntos de campamento. Entonces, es bueno para ellos y es bueno para nosotros, porque les vemos a ellos en su ambiente, con sus amigos, jugando, divirtiéndose, sacando de ellos cosas que a veces nos sorprenden, ¿no? Porque siempre en esos ambientes se fuerza a los niños a atreverse a hacer cosas que piensas que no, dones que a lo mejor ni sabías que tenían. Y por otro lado, ellos nos ven a nosotros pues lo mismo, reírnos, divertirnos, hacer el ridículo, trabajar por los demás. Además es algo que se hace en medio de otras familias, ¿no? De otras familias en las cuales pues estás compartiendo pues eso, pues sus alegrías, sus problemas del año, pero se concentra pues eso, en un periodo de 10 días pues un montón de experiencias, ¿no? Y todas positivas realmente, ¿no? Está claro es que el hecho de ver a los chicos, a los niños enlazados hasta con abuelos, los abuelos con los jóvenes con los adultos, es el pasar momentos de risa juntos, el pasar momentos de reflexión juntos, de compartir experiencias, de talleres, de momentos de diversión. Pois despois desta testemunha tan intensa coa familia Martín Cabano, vamos a ter o noso encontro de hoxe con Xulio. Estamos en este marco precioso, tan querido para os orensáns de Colexios Salesianos, e Xulio César, salesiano, responsable de Amencer. Que tal, como estás? Bo día. Bo día. Como van as cousas neste comezo de verán? Vamos tirando xa, sí. Organizando todo, planificando para que isto funcione. Bien. Bueno, a pregunta que te quería facer, Xulio, que es profesor aquí en Salesianos, responsable de Amencer, unha persoa pois, moi dedicada á xuventude, como podemos axudar a mocidade, a rapaces novos, en este tempo de lecer, a vivir un verán con calidade, ben aproveitado? Que pode suceder? Sí, pois mira, coido que recetas non hai, porque en este mundo pluralista que temos hai moitas sensibilidades, non? Pero algunha perspectiva ou estrategia sí que se pode dar. Din os sociólogos que se ti queres visitar unha cidade nova sin sair da túa, tes que levar o papo 4 dedos e descubres unha cidade nova. Creo que o tempo libre, o tempo de lecer, sería eso, sería levantar 4 dedos o cotiá, o normal, para poder descubrir algo novo, non? Por lo tanto, coido que non hai que sair do ritmo cotiá, non hai que sair do noso ambiente, sino gozar, disfrutar do ambiente. E coido que a clave é vivir o instante, vivir o carpe diem humanista. O sea, que non fai falta grandes despregues de gastos, nin de viaxes por aí espectaculares para recuperarse. Coido que o gran parque de atraccións é a casa, o parque da cidade, os amigos. Eu creo que moitas veces, cando sale un fillo na fin de semana, os pais fan a pregunta equivocada e preguntan onde estiveches? Non, o que preguntar é con quen estiveches. E esa é a clave do encontro da festa, non? Entón eu creo que descubrir isto na cidade nos axuda a vivir outro xeito. É recuperar un pouco a cociña tradicional galega, o de alume lento. Alume lento, sí. É dicir, vivimos un mundo, como se di, deslizante, líquido, estresante. E coido que o importante sería recuperar ritmos humanizadores, ritmos de encontro. E coido que as 3 líneas claves que di cualquier pensador e cualquiera persona que pensa un pouco é encontrarse con un mesmo, encontrarse cos demais e coa sociedade e coa natureza, non? E con un mesmo significa darte tempo, e cada un encontrará nun libro, nun paseo, vendo a televisión, indo ao cine, unha charla,
pequenos momentos, pero que son intensos, descubrirán algo de sí mesmo e podrán ir crecendo e medrando. Me encontro que dixeches de vivir o momento presente intensamente, sin máis perspectivas, sin que teño que abafar correndo porque tengo que chegar a... Oye, e aquí en Amencer, como orientades concretamente esas accións? Tienes responsable de Amencer, hai moitos anos xa. Sí, sí. E que o que facedes? No, es decir, en este entorno, además, no que estamos. Sí, nos ofertamos para todo o verán, que son 2 meses e medio para escolares, campamentos de verán, porque coido que campamentos no mar, porque Ourense, como sabemos, non ten playa, e entón temos que ir a buscarla. Pero temos un río precioso. Tamén temos o río, por suposto, e as piscinas, e as termas, e coido que eso disfrutamos, e tamén temos o que é o máis coñecido de Amencer, a nosa cidade, que é o campamento urbano, no? Que va en esta clave. Esos 4 dedos que digo do papo de ver, descubrir unha cidade distinta. Dende Jacques Delors, que inventou o deu pulo a cidade educadora, xa os colexios salen, pero vai en unha clave didáctica, con caderno, con boli. Nós queremos redescubrir a cidade de un xeito lúdico, creativo, en que os rapaces descubran que nunha plaza se pode convertir en un lugar de encontro, que unhas termas valen para gozar, un montón de elementos, no? Que poden axudar que a cidade sexa distinta porque o plantexamento é distinto. O sea, ensinades a mirar de outra maneira a cidade, a mirar de outra maneira as relacións. O objetivo sería ese de que é o que decimos, que logo mellor resulta que a cidade é a gran descoñecida. Ao mellor rapaces que coñecen o Parque de Atraccións de Madrid e non coñecen ao mellor unha plaza, ou non coñecen ao mellor un tal parque, ou as termas mesmo só coñecen unhas e non coñecen outras, ou a piscina van somente con os pais e resulta que con os amigos a piscina se multiplica, crece, máxicamente aumenta. Consigue converterse en lugar de encontro, non? Sí, eu creo que o urbano o que fai é convertir máxicamente a cidade de Ourense. Os rapaces a descubren, a valoran de outro xeito. E o importante é que cando acaba o urbano siguen participando. O urbano remata na primeira quincena de agosto e vão a quedar aquí na entrada de Salesianos pandillas e eles solos xa van á piscina, van á playa, van a non sei onde, van a tal, e quedan e as relaciones siguen aumentando e crecendo. E coido que ese é o obxectivo. Claro. E despois, eu tamén vexo o problema tamén, o que comentaba tamén un pouco ao comezo, de que hoxe están os rapaces tan regulamentados, saen das horas de clase, que son a veces abafantes para eles, non? Despois van hora por hora facendo actividades extraescolares, despois os deberes escolares. Non están afeitos o tempo libre, a dispoñer da súa liberdade para, non? Tú ves ese problema e como se pode abordar ese problema, non? É un tema máis que de reloxo de mentalidade, coido. E creo que sí que metimos na nosa cabeza todos, os adultos sobre todo, e transmitimos por contagio, por ósmose, os rapaces, de que ten que ver todo seguido, non? Entón é certo que durante o ano escolar, colexio, academias, deportes, está todo regulado, non? E o verán creo que temos que romper ese monopolio, non? E coido que o xeito de regularlo sería eso de perder o tempo. A admiración, a invención, a creatividade surde dun esforzo, pero surde tamén dun momento en que a cabeza está liberada, non? E creo que eso é importante. Estos xogos que se venden hoxe en día que xa están todos preparados e aqueles xogos da nosa infancia que con 4 bonecos montabas unha guerra, montabas unhos xogos, montabas... Creo que ese... porque había tempo. Justamente, a creatividade e a imaginación axuda en momentos de vacío, de non ocupación. De non presión, incluso de aborrecemento. Outro día lía un artigo interesantísimo de un neurólogo que decía que lle faltan os nosos xente nova hoxe tempo para aburrirse, porque é en aburrimento, nesa non presión do ambiente, cando se te ocurren facer cousas que non faz no cotidiano. É que a estimulación social é moi grande. Excesiva, se cadra. Continua e excesiva. Entón, eu creo que o tempo libre, e sobre todo no verán, o que ten que axudarnos é justamente a iso, a poder ter tempos sin estimulación forte, tempos en que a estimulación ven de un mesmo, en que admira, contempla, verbos que a mellor se empregaban noutras épocas e que hoxe en día están tapados, siguen aí, pero están tapados por ese ritmo frenético que temos todos. Isto é moi interesante, porque que actitudes te parecen fundamentais? Actitudes, non actividades. Efectivamente, é o mellor... se cada plantexei máis a cuestión ao comezo, que hai que facer no verán, que actitudes hai que ter no verán? Que actitudes? Falabas de recuperar
a contemplación. Que es contemplar? O asombro? Que... No, es que son actitudes, creo que moi humanas e que todos temos en certos momentos de tranquilidade. Entón, a clave, primeiro, é, para mí, a tranquilidade non a exterior. Os ruidos exteriores se poden eliminar, pero hai que eliminar os ruidos interiores, no? Esas preocupacións que temos, esos agobios, esos reloxos. Claro. E entón, unha vez eso, o tema de contemplar é de saborear a paisaxe, de saborear un encontro. É dicir, isto é moi propio galego. Sí. As comidas galegas duran e duran e duran como se tivesen pilas durales destas, non? É dicir, o tema é que eu creo que estar, escoitar, gozar, disfrutar do outro, eso é contemplar. Ver unha árbore, ver unha paisaxe, ver unhos rapaces xogando nun parque, e gozar diso, eso é contemplar. Recuperar toda a maravilla que temos, non? Que admiración, que outro elemento clave da nosa vida, que xa solamente admiramos o técnico, en cambio admirar outro tipo de cousas ten que axudarnos. De feito, eu o que noto en moita xente nova é que ni siquiera se admiran de nada, como todo está aí patente en Google, se aparece todo, non hai esa capacidade de reacción, que maravilla ante grandes cosas da ciencia ou da natureza. Tamén porque a cultura do instante, do inmediato, nos está machacando. Contemplar implica distancia, implica un ritmo distinto. E hoxe en día, por os medios tecnolóxicos que temos, nos informamos o segundo do que pasa. Queremos saber o que hai. E logo está esta dictadura da tecnoloxía que eu saco foto ahora desto e o mando, hago isto e o mando. Entón, as relacións se van cortando. É como se houve o cine e salgo do cine cada 5 minutos para contar e mandar unha imaxe e dice, mira, é unha película moi boa, e salgo do cine. Ou estou lendo un libro e corto, coido que eso é, chegamos ao absurdo totalmente. Sí, eu vexo agora que o importante non é ir á festa, sino os comentarios, as fotos que subín con Instagram da festa na que estiven. O importante non ir ao bautizo do sobrinho, sino as fotos que quitei, con o cual non me enterei en directo do bautizo, sino... No, e como son instantáneas, porque antigamente a mellor era botar ese vídeo xa tedioso, os que non foron, pero es que ahora é no momento, entón xa non gozas do momento en sí, porque tes que contar los demais, tes que ser reporteiro o instante, no? E coido que eso temos que superarlo tamén. Ahora en Estados Unidos sai a venda paquetes de hoteles donde o que venden como gran aportación es que non hai wifi, con lo cual vas a estar desconectado. O sea, va a estar tempo para estar coa xente, para non estar asfixiado pola tensión de que te chega un correo, te chega un WhatsApp que tens que contestar, que envías ti, estou aquí... E bares en silencio, e bares que admiten que deixas o móvil no centro. Coido que temos que ir recuperando, non hai contra a tecnoloxía, coido que non, Non, claro. A tecnoloxía é algo valioso, pero non nos pode dominar. Pero temos que ser nos donos, claro. Ti crees que a nosa xente nova, isto é moi xenérico preguntarlo así, pero son donos das tecnoloxías ou ás veces son escravos das tecnoloxías, non? Como os adultos, igualito que os adultos. Hai mozos e mozas liberados que teñen móvil, que teñen elementos e saben o que é un medio. Hai outros rapaces máis atados, pero igual que os pais e as nais e os adultos. Porque ás veces preguntaba a alumnos meus, e ti que faz en verán? Poden estar 8, 10 horas cola Wii, con la PlayStation e con as redes sociais. Non fan outra cousa, eso é tamén devastador. Sí. Para unha personalidade... No, o tema é que moitas veces as tecnoloxías consiguen xogar o mesmo, pero independientemente. Claro, sin outro, non? Sin outro, sin esa relación. E coido que eso temos que recuperar, e por eso eu coido que o verán axuda moito a eso. Porque o bo tempo te axuda a sair da casa, te axuda a relacionarte, o aire libre é un elemento clave no verán, cosa que en inverno en Galicia é moi difícil, e iso te axuda a relacionarse con o mesmo, cos demais e co mundo tamén. Última cousa, xa por concretar aquí en Amencer, xa estamos acabando a entrevista, pero Xulio, aquí non esti só que estás, digamos, traballando con xente nova, canta xente forman o teu equipo que están levando este labor, esta tarefa, e cantos rapaces poden pasar un verán por aquí? Sí, sempre tamén esa manía de decir, este equipo é tal futbolista. Non, hombre, o equipo son 11. E aquí pasa o mesmo, en Amencer eu son un máis, non? Entón, ao mellor, voluntarios animadores no verán poden ser uns 300, 400, si voluntarios que gratuitamente dedican tempos de máis, e na campaña de verán de Amencer chegan casi a 2.000 rapaces e rapazas. O sea, casi máis que os rapaces que hai en Ourense.
Casi. Pode, entre 8 anos e 16, e logo maiores de 16 anos, porque tamén o mundo xuvenil universitario tamén participa nas actividades de Amencer, é un número moi interesante de grande. Pois, Xulio, primeiro, grazas por estar aquí con este tempo, o teu tempo tamén de lecer por este encontro, e gracias por este traballo que facedes tan espectacular. Gracias a vos. Graciñas. Ben, pois, ata aquí chegamos. Esperamos que este programa fose do seu agrado. Esperamos no seguinte programa, e desexolles que sexan, como sempre, moi felices. Gracias. Paraísos hay muchos, pero solo en muy contados casos la naturaleza ha volcado todos sus recursos para que nuestros 5 sentidos se sientan confortados. Este verano, reserva tu estancia en Camping Paxariñas. Disfruta de este maravilloso entorno y de todos nuestros servicios. Tendrás unas vacaciones inolvidables. Camping Paxariñas, paraíso natural. Hay en el mundo un país que no conoces. No aparece en los mapas. No tiene fronteras, moneda propia ni bandera. No tiene playas ni hoteles, monumentos ni comida típica. Y hasta él nunca llegan los turistas. Sus habitantes hablan todas las lenguas, practican todas las religiones, son de todas las razas. Pero ninguna compañía aérea te llevará hasta él. Para conocerlo no necesitas pasaporte ni visa. Necesitas solo haberlo perdido todo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu vida tal y como la conocías hasta ahora. Necesitas haber sido amenazado, haber sentido tu vida y la de los que amas en peligro, haber sido encañonado, torturado, perseguido, vejado. Necesitas haber tenido miedo y haber sido separado de los tuyos, hacinado en camiones o autobuses, forzado a caminar durante días por selvas, montañas o desiertos, cargado con lo único que te han permitido llevar, junto a miles que son como tú, tus compatriotas. A ese país no llega el agua ni la comida. Los que viven en él se llaman refugiados. Quisieran salir de él, pero no pueden. El país de los refugiados lo habitan hoy 43 millones de personas, pero su población crece cada día. Welcome to my country. Para conocerlo solo necesitas pensar, sentir o creer de una manera distinta. Necesitas solo ser diferente. Volve o Entroido de Verán a Ourense. O 17 de setembro, un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. Dende que nacemos, todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense. Somos a túa deputación. Actívate en OU.
Buscamos tu armonía. Cuidamos de ti. Policlínico Calma, Allariz. Esta ha sido la edición más ourensana de la Vuelta a España, una vuelta que comenzaba el 9 de enero en Santiago de Compostela y el 31 de marzo Telemiño retransmitía en directo la gala de presentación desde el Teatro Principal. La Vuelta a España más ourensana de la historia ya está en marcha. El sábado se presentó en Santiago el recorrido oficial y, como ya había adelantado la región meses atrás con salida de Ourense, El 7 de junio el Teatro Principal acogía la presentación del spot de la Vuelta, un spot que el 25 de abril Marta Sánchez, Daniel Minimalia y Anxo Lorenzo grababan en las instalaciones del balneario de Layas. Entre las dos fechas conocíamos el informe de la repercusión económica que la prueba tendrá en la provincia y nos fuimos al Colegio del Uintra a una cita con la Vuelta Junior. Pues todo un honor que hayan contado conmigo para escribir la canción y para cantarla y hacer el spot. Y como gallega que me considero, aunque no de nacimiento, porque todo el mundo se cree que nací en Coruña, pero no, nací en Madrid, pues aún así siendo hija de madre de Santiago de Compostela y de padre asturiano de Gijón, pues me siento muy de la tierra, ¿no? Y que hayan contado conmigo, pues fue una alegría desde el principio y me puse manos a la obra hace como 2 meses para empezar a componer la canción. Facer dende un encontro cos medios de comunicación para avaliar polo miúdo a proxección e o retorno económico desta proba durante os días que está na provincia. Despois manteremos un encontro cos máis novos, cos rapaces, moi directamente vencellado a un proxecto que se chama La Vuelta Junior, e tamén na estación de esquí de Galicia, en Manzaneda, pois tamén faremos un encontro con todos os alcaldes dos concellos polos que transcorre esta prueba nesta 71 edición para darles xa os últimos detalles e empezar a vivir, que xa estamos vivindo desde que en Puebla de Sanabria anunciamos xunto coa Xunta de Galicia que Galicia e que Ourense sería o punto de saída desta La Vuelta, pois é un ano de La Vuelta e un ano 16 na que o ciclismo ten unha importancia suma para nós. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, presentaban hoy en el Castillo de Maceda los datos referidos a la repercusión económica y mediática que tendrá para la provincia de Ourense la celebración de 4 etapas de la 71 edición de la Vuelta en territorio ourensano. Según Javier Guillén, el retorno económico de la prueba ciclista supondrá en 5 días unos ingresos mínimos en la provincia de 2 millones de euros, en lo que se refiere a hospedaje, manutención, combustible y los demás gastos que ocasiona la presencia de 2.500 personas que integran la caravana de la Vuelta. La audiencia total estimada en España es de 2,3 millones de espectadores, mientras que en el ámbito internacional el año pasado fue de 390 millones de personas en todo el mundo.
El CEIP del Uintra acogió esta mañana una de las aulas ciclistas vinculadas a la Vuelta a España Junior, que este año, al igual que la prueba ciclista profesional, tendrá como protagonista a la provincia urensana y a la comunidad gallega. Una prueba en la que participaron en los últimos 5 años más de 60.000 niños. E con ese vencello co mundo do deporte, non só como actividade física, actividade sana, sino actividade deportiva, actividade competitiva, os valores do sacrificio, o valor do equipo tamén, e facelo nun colexio do rural como este, pois é unha cuestión que dende a Deputación valoramos moi positivamente. Se trata de mover nenos tamén durante a Vuelta, que non sexa só un espectáculo para maiores, sino que os nenos desde moi pequenos, desde moi cativos, pois teñan ese interese polo mundo da bicicleta e polo mundo do deporte. La provincia urensana acogerá 2 de las 4 etapas que Galicia vivirá de esta prueba ciclista destinada a los más pequeños, entre 8 y 12 años, de los lugares que podrán disfrutar de la Vuelta 2016. La primera de ellas con motivo de la contrarreloj y la segunda en el último día de carrera en Galicia, que tendrá llegada en la Ribeira Sacra. Bueno, pues cumplimos con el deber de invertir en los más jóvenes de cara a poder crear, bueno, pues sobre todo generaciones de ciclistas en el futuro, aunque la idea no es tanto eso, sino crear personas. Ciclismo profesional como reclamo para enganchar a los más pequeños con un deporte con cantera consolidada en Ourense. 2016 será el año de la Vuelta en Ourense. El 18 de agosto, dentro de 72 días, será la presentación de equipos en el balneario de Arnoia. Comenzará esa primera etapa con una crono por equipos entre el balneario de Layas y el Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño. La segunda etapa saldrá de la ciudad de Ourense, la sexta llegará a Uintra en plena Ribeira Sacra y la séptima saldrá de Maceda. Y Ourense acogía esta mañana la presentación del spot con la canción de Marta Sánchez y en cuya grabación también han colaborado los músicos gallegos Daniel Minimalia y Anxo Lorenzo. La búsqueda de la calidad que tiene la Vuelta, en la pretensión de querer ser los mejores, yo creo que la necesidad de estar con los mejores hace que esa búsqueda por la calidad pues encuentre en Marta la excelencia. Llevo por todas mis venas sangre de esta tierra, de Galicia, y creo que es una oportunidad estupenda para haber creado una canción con fuerza. Ya lo digo en la letra, Galicia al mundo. Creo que es una de las tierras más bellas del planeta y que me hayan otorgado a mí la labor de componer esta canción para la Vuelta Ciclista del 16, pues es todo un honor. En ese vídeo tiene especial protagonismo la provincia de Ourense. Es un orgullo, pero grandísimo, que en Ourense he descubierto parajes que ni siquiera sabía que había, tan espectaculares. Espero que todo el mundo los conozca gracias a este vídeo y agradecer y felicitar a la labor del videoclip, de todo el equipo de producción y sobre todo a Anxo y a Daniel por poner su toque magistral en la canción. Los ganadores de cada etapa, además de los tradicionales maillots, este año recibían un trofeo elaborado a partir de vidrio reciclado, un trofeo del que escuchamos hablar por primera vez en Castrelo de Miño. Ecovidrio, la Diputación y los ayuntamientos de Castrelo de Miño y Nogueira de Ramuín colaboran para concienciar sobre el reciclado de vidrio en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Y es que los envases de vidrio que se reciclen durante las próximas semanas por los vecinos de ambos municipios en los 10 contenedores instalados serán los que conformen el trofeo de los ganadores de las etapas del 20 y del 25 de agosto. Nós o que queremos dar é ese componente medioambiental á volta ciclista, entón nesta fase o que estamos a pedir é involucrar, digamos, os veciños das diferentes municipios por onde pasa a volta, pedíndolle que nunhos contenedores especiais que hemos situado ao longo destes concellos, pois o vidro que depositen durante estes días previos á volta neses contenedores, pois nós vamos a facer o trofeo que se entregará o día da volta gañador da etapa.
La Vuelta a España se disputará del sábado 20 de agosto al domingo 11 de septiembre y contará con 21 etapas en las que los aficionados del ciclismo podrán conocer los beneficios ambientales de reciclar vidrio y la importancia de adquirir este hábito. Que Ecovidrio estará presente nas chegadas de todas as etapas da Volta Ciclista a España, co cual tamén, aparte de Castrelo, onde estamos ahora mismo, Ecovidrio estará tamén presente en Luintra, na chegada de Luintra, que será o día 25. Por outro lado, lanzaron un mensaxe desde a vosa cadena, desde Telemiño, non? Para que a etapa que se fai aquí, que ten final en Castrelo, é Laias-Castrelo, é o día 20 a 7 da tarde. O sea, que a xente de Ourense se implique ca volta, que viva a volta, porque a volta ao final este ano é nosa, a volta é de Ourense, non? Según los últimos datos relativos a 2015, los vecinos de Castrelo reciclaron un total de 16.940 kilogramos de vidrio y 55.885 los de Nogueira de Ramuín, lo que supone que cada habitante recicló de media 10,9 y 26,3 respectivamente. Días antes de que comenzase la vuelta, visitamos la oficina permanente, unas instalaciones ubicadas en el Paco Paz. Óscar Pereiro se convertía en el protagonista de un nuevo foro de la región. Esta es la oficina permanente de la Vuelta 2016, ubicada en el Pazo dos Deportes Paco Paz. A lo largo de 3 días, por aquí pasarán en torno a unas 2.000-2.500 personas para acreditarse, y es que la Vuelta ya ha comenzado. Estaremos mañana en Arnoia, el sábado a partir de las 18:30 con una crono por equipos de 29 kilómetros en Layas para llegar a Castellamiño, y no se olviden de que unos días después pues estaremos también en la Ribera Sacra, en lo que no me equivoco cuando les digo que va a ser uno de los grandes descubrimientos paisajísticos y creo que también deportivos de lo que va a ser esta Vuelta a España, para al día siguiente pues irnos de Galicia vía Orense diciendo un gran hasta luego, que no adiós, porque desde luego lo que queremos es hacerlo muy bien para tener la posibilidad de seguir volviendo a Galicia y concretamente a Orense. La Vuelta es mucho más que deporte, es sobre todo promoción. Y esa conexión a más de 150 países y la posibilidad de llegar a millones y millones de espectadores, pues sin duda potencia la marca Ourense, y va a hablar mucho de esta provincia ambiciosa que este año va de la mano de la Vuelta, que consigue que la edición se llame Ourense Termal Madrid, y que evidentemente pues prueba una apuesta del gobierno provincial por el deporte. No hay una sola habitación disponible en Ourense, y una de las curiosidades que hemos conocido hoy es que los 22 equipos participantes se abastecerán aquí para el resto de las 21 etapas. El gallego Óscar Pereiro protagonizaba en Maceda un foro La Región en el que contó a los asistentes cómo llegó al ciclismo, cómo fueron aquellos durísimos primeros años y, por supuesto, habló de su especial relación con el Tour de Francia, una carrera que lo enganchó desde el principio y que en 2006 sería suya. Eso sí, conseguir el título de campeón fue toda una odisea, que finalmente terminó de la mejor manera para Pereiro casi un año después. ¿Podría decir alegría? No. Fue liberación, fue por fin se acabó esta historia, por fin no soy el virtual, ya soy, por fin dejarán de llamarme, por fin dejarán de muchas cosas y por fin podré dedicarme a todo esto. Hoy vuelve la vista atrás y se considera un privilegiado. En esta vida, cuando uno quiere, lucha y desea algo, es mucho más fácil que lo pueda conseguir. Cuando la cabeza la tienes negativa es muy complicado, y solo la gente valiente, y yo me considero valiente, puede llegar a conseguir algo, porque conseguirlo es muy complicado, pero intentarlo es lo mejor que uno puede hacer. El 18 de agosto la Vuelta regresaba al balneario de Arnoia para la gala de presentación de los equipos. Un día después se trasladaba al balneario de Layas para presentarnos el operativo de la Guardia Civil. En el mismo escenario se celebraba la gala de presentación de los equipos que participarán en la Vuelta. Deporte y espectáculo a partes iguales en un encuentro que hoy llegaba directamente a todos los aficionados al ciclismo. Pues sí, para la provincia de Ourense, que nazca, porque es la primera vez en 71 ediciones que sale de aquí esta de la Vuelta a España, y que 4 etapas transcurran por nuestra provincia, por 18 ayuntamientos, pues es realmente impresionante. Además, el ciclismo, que tiene la rueda como protagonista.
el balneario de Arnoia. La gala, retransmitida por Televisión Española y Eurosport, comenzaba a las 7:30 de la tarde y en ella, además de los directores y ciclistas de los 22 equipos participantes en esta edición, también participaban el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el director general de Unipublic y de la Vuelta a España, Javier Guillén, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio. El acto estuvo conducido por el periodista deportivo Carlos de Andrés y por Perico Delgado y contó en el apartado musical con la actuación de Marta Sánchez. Orden, capitán. Formado unidad móvil de seguridad vial sin novedad. ¡Descanso! Unos 120 agentes de la Guardia Civil integran el operativo destinado a la Vuelta. La mayoría pertenecen a la agrupación de tráfico, motoristas, a los que acompañan agentes antidisturbios o de los servicios de telecomunicaciones o aéreo. La Guardia Civil es la encargada de garantizar la movilidad tanto de los deportistas como de la organización y la prensa, así como de la circulación ordinaria. Cada etapa, unos 60 motoristas acompañarán a los ciclistas en su recorrido. Han sido elegidos entre los voluntarios por reunir una serie de requisitos, entre ellos ser menor de 45 años, estar destinado en la agrupación de tráfico desde hace al menos 3 años, haber recorrido un mínimo de 6.000 kilómetros con la moto y superar una prueba de habilidad y destreza y otra de circulación. Este año estrenan cascos y motos reflectantes que veremos en la carretera después de la Vuelta. Y por fin llegaba el día señalado. El sábado día 20 arrancaba la Vuelta Ciclista. Primera etapa, salida en Layas, llegada en Castrelo. Al día siguiente, salida en Ourense, llegada en Bayona. 3, 2, 1, ¡sale la Vuelta a España! Comienza la Vuelta Ourense Termal.
Los 22 equipos con sus correspondientes 9 corredores regresaban a las carreteras de la provincia el jueves 25. Partían de Monforte para llegar hasta Luintra. Al día siguiente saldrían de Maceda para despedirse definitivamente de la provincia de Ourense, llegando hasta Sanabria. Simon Yates se adjudicaba la victoria de la sexta etapa de la Vuelta, una sexta etapa con un recorrido de media montaña entre las provincias de Lugo y Ourense, hecho a medida para los velocistas y escaladores. El británico fue el único capaz de marcar la diferencia con el pelotón para firmar su primera victoria de etapa en una gran ronda. Por tercer día consecutivo, el colombiano Darwin Natapuma del BMC mantiene su maillot rojo de líder de la general. Puesto que tiene la clasificación, estoy feliz, contento y disfrutando de este momento que de verdad el equipo no lo merecemos, yo me lo merezco y bueno, agradecerle a Dios por esta bonita oportunidad. Tanto en la salida de Monforte como en la llegada en Luintra, Alberto Contador era uno de los más buscados. Contador está convencido de que el ritmo al que están yendo las etapas en Galicia va a pasar factura en la tercera semana de carrera y habrá sorpresas. Librar cada día es un éxito y había bajadas realmente peligrosas, menos mal que no ha llovido. Y bueno, hoy ha sido, aunque parezca para otros, quizá para otros corredores la etapa, ha sido una etapa de corredores de la general. Todos hemos tenido que estar atentos, todos hemos tenido que estar bien colocados. Ha sido una etapa que nos ha pasado desde el primer momento, unido al calor, ha sido un buen día de desgaste. Y en ese sentido, otro colombiano, Esteban Chávez, nos hablaba de la importancia de guardar energías. Lo importante es salvar energías. Hoy ganamos la etapa, estamos muy contentos y bueno, solo queda seguir adelante. Muchas gracias. Papi. Se acabó la primera semana de la Vuelta con la despedida del pelotón de Galicia a través de la provincia de Ourense para llegar a Castilla y León por Puebla de Sanabria en la provincia de Zamora. Un recorrido sinuoso propicio para que los más valientes intentasen una fuga para lograr la victoria de etapa. 158 kilómetros y medio en los que el pelotón tuvo que superar varios puertos, como el de Padornelo, a 18 kilómetros y medio de meta. En Maceda, impresionante expectación por parte del público y una gran fiesta. Había que despedir a los ciclistas por todo lo alto. Despedimos Galicia dende Maceda, é un orgullo para nós, evidentemente ten que ser para todos os da provincia de Ourense. Nunca sucedera unha cuestión tan relevante do ámbito deportivo que posiciona esa marca Ourense, esa provincia ambiciosa na que queremos moitos e que estamos aquí, en primeira división, neste caso no ciclismo mundial e facendo as cousas ben, muy bien organizados y en absoluta sintonía con la Vuelta a España. La expectativa era alta, pero de verdad que ha sido ampliamente superada. Nos ha ido bien en lo deportivo, nos ha ido bien en lo mediático, nos ha ido bien en lo paisajístico y sobre todo nos ha ido bien en el seguimiento, el que la gente de Galicia ha salido a arropar la Vuelta. Es una satisfacción saber que el público gallego quiera la Vuelta y por eso la Vuelta tiene que seguir viniendo a Galicia, porque entre otras cosas la Vuelta quiere mucho a Galicia. Antes de comenzar la etapa hablamos con el líder de la general. La verdad, emocionado y feliz. La verdad, esto que está sucediendo en este momento para mí, para mi equipo, es algo que un sueño se ha hecho realidad y disfrutarlo al máximo. Agradecerle a Dios, a mi equipo por esta gran oportunidad y disfrutarlo. Y Contador nos daba uno de los titulares de la jornada, el dolor de piernas con el que el pelotón abandona Galicia. Un dolor de piernas importante. Galicia no tiene ni un solo metro llano y bueno, eso va pasando factura día a día, pero bueno, bien. Se va la Vuelta que nos deja imágenes como esta. La Vuelta ha acercado rincones como Luintra, Layas, Castrelo, Arnoia, Maceda o incluso la propia ciudad a ciudadanos de más de 200 países. Lo decíamos al principio, ha sido la Vuelta más ourensana, la Vuelta del agua, el termalismo y el vino. Paraísos hay muchos, pero solo en muy contados casos la naturaleza ha volcado todos sus recursos para que nuestros 5 sentidos se sientan confortados.
Este verano, reserva tu estancia en Camping Paxariñas. Disfruta de este maravilloso entorno y de todos nuestros servicios. Tendrás unas vacaciones inolvidables. Camping Paxariñas, paraíso natural. Dende que nacemos todos e todas temos alguén velando por los nosos soños. Soñamos cunha sociedade de igualdade e integración. Queremos caer e que nos axuden a erguernos. Imaginamos ser auga e percorrer lugares máxicos. Pechamos os ollos e entregámonos o sentir dos instrumentos e bulir das notas. Anhelamos querer e poder. Soñamos con non renunciar a receitas da boa. Queremos enchouparnos da historia esculpida en pedras milenarias. Somos Ourense, somos a túa deputación. Actívate en OU. Buscamos tu armonía. Cuidamos de ti. Policlínico Calma, Allariz. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Lo primero, les doy las gracias por mirar nuestro programa. Les recuerdo que es un programa que hacemos desde la ciudad de Las Burgas, desde Ourense, concretamente desde el centro cultural de más prestigio de la capital, el Liceo de Ourense, y que Telemiño es el canal que lo produce y que lo emite. También se puede ver en otros lugares de Galicia a través del canal 133 de R Televisión y en el mundo entero con la modernidad a través del internet poniendo nhhtelemino.com. Bueno, primera semana del mes de septiembre, volvemos con muchas ganas y volvemos con algunas cosas que ya les hemos presentado a ustedes hasta que esté todo el mundo en su lugar y podamos ofrecerles grabaciones nuevas. Hoy voy a invitar de nuevo a que José Luis Troitiña, el gerente del liceo, que en uno de los últimos programas nos hizo un resumen de lo que había sido el devenir de esta institución durante el tiempo pasado, durante lo que iba de año, pues nos cuente un poco cuáles son las novedades que tiene previstas para ofrecer a todos los socios y al público en general durante este tiempo. Señor Troitiña, cuando usted quiera. A ver, la verdad es que hacer un resumen de todas las actividades del liceo, cuando uno va pasando el día a día y vas viendo lo que va aconteciendo cada día y vas desarrollando todas las actividades, pues fluyen de una manera, digamos que perfecta y unas veces con sus problemas. Evidentemente, cuando programas y cuando haces actividad cultural, pues tienen los problemas típicos de cada uno de los actos, pero sí cuando uno le da por sumar
y hacer una suma, una estadística de los actos que llevas y llegas a la conclusión de que en 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, llevamos en el liceo 207 actos, pues casi te asustas, aunque seas el liceo y los que trabajamos en el liceo y la junta directiva del liceo seamos protagonistas, entre comillas, de alguno de esos actos, ¿no? Cuando sumas, impacta, la cifra llega a sorprender, ¿no? Y en todos esos actos pues hay muchas actividades muy variadas, hay actividades de música, hay actividades, actos literarios, actividades del mundo de la literatura, hay conferencias, hay conciertos, hay pues actividades de senderismo, la sección de senderismo del liceo, hay un abanico muy amplio de actividades y como tú has dicho también, pues creo que desde el liceo debemos destacar que muchos de esos actos, o la mayoría, son de carácter público, de carácter abierto, es decir, que una entidad cultural, una entidad privada, que las cuotas de sus socios, las cuotas de los socios del liceo, pues de alguna manera sirvan para dar amparo a esta cantidad de actos que son en un 90 y tantos % de carácter público y para todo el ciudadano de Orense, porque creo que es... Yo siempre me gusta decir que la generosidad de los socios del liceo, yo creo que esta ciudad no llega a valorarla. Cuando tú tienes un presupuesto que está nutrido, como digo, en un porcentaje muy alto, con la cuota de los socios y que esas actividades son para todo el mundo, pues creo que esa generosidad de los socios debemos empezar a valorarla no solo desde el liceo, sino desde la ciudad de Ourense. Una pregunta que yo quiero hacerte, vamos, a lo mejor tal vez resulte un poco fuerte, pero no, lo hago con todo el cariño del mundo. A mí muchas veces me dicen, pero oye, el liceo es un sitio donde solo van viejos. Y yo digo, hombre, pues es verdad que van gente mayor, gente responsable, gente que está con ganas de paz y de tranquilidad, pero también veo de vez en cuando jóvenes. ¿Tenéis previsto alguna actividad para conseguir ese otro público que tal vez nos falte? Es una pregunta complicada de responder, y porque yo creo que el liceo es una sociedad cultural que va desde los 16 años hasta los 90 y 100 y muchos. Quiero decir, yo creo que la actividad del liceo no está encasillada para gente mayor, porque es que si uno coge el resumen y empieza a ver que ahí pues, las conferencias no son... ¿Qué pasa? Que desgraciadamente a muchas de estas actividades acude gente más mayor. Pero es que un concierto de Kepa Junquera no es para socios, para gente mayor, o un concierto de Emilio Rúa. A lo mejor un concierto de la coral del liceo, de la coral de Ruada, se puede interpretar que sea para gente más mayor, o no, porque en la coral del liceo hay gente joven. Quiero decir, conciertos como Etiqueta Negra o Renegados, gente que estuvo por aquí, que está orientado a un tipo de público, digamos que más joven, pero creo que encasillar las actividades en gente mayor, Paula Carballeira estuvo haciendo un monólogo, Paula Carballeira no es una persona mayor, quiero decir... Que encasillar ese tipo de actividades en gente mayor, yo creo que la actividad del liceo es para todo el mundo. Sí, además lo que tal vez ocurra es que muchas veces la gente ni entra, entonces ve que es un edificio antiguo, que es un edificio solemne, importante, trascendente, y dicen, pues esto de jóvenes no es, aquí yo no entro porque no me atrevo. Pero si entran ustedes, yo se lo recomiendo que se lo digan a sus hijos, pues verán ustedes eso, que hay unas actividades que no están ni mucho menos fijas en un tiempo de mayores, es para todos los públicos. Bueno, si tienes alguna cosa que resaltar más, pues te invito a que lo hagas, porque te voy a invitar también en este momento para que dentro de un mes o mes y medio, cuando empiece la temporada, en el programa de septiembre, pues vengas a contarnos un poco cuáles son las expectativas que tenéis para esta próxima temporada. Perfecto, encantado. En todo caso, hablábamos antes de empezar el programa de que dar cifras y dar números y hacer una relación de actos resulta incluso aburrido. Para el que nos esté escuchando, nos esté viendo, yo invito a la gente que tenga interés en saber qué es lo que hacemos en la página del liceo, en liceodeurense.com, y en las páginas de las redes sociales de Facebook y Twitter tenemos toda la actividad que hacemos publicada con fotos, con vídeos, con que cualquiera que se dé un repaso por allí y que vea lo que estamos haciendo y que de alguna manera nos ayuden a seguir creciendo y a seguir haciendo el liceo y haciendo Ourense. Pues muy bien, don José Luis, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por haber estado en su casa y haber participado a través de nuestra ventanita en todo el universo de la ciudad de Ourense y de nuestra provincia. Le esperamos a usted, ya le digo, en el primer programa de septiembre, y ahora, con su permiso, sigue el programa. Muchas gracias. Hola amigos, muchas gracias por recibirnos un día más.
Hoy tengo que deciros que es uno de esos días alegres para mí. Y es un día alegre para mí porque siempre es un día alegre aquel en el que puedo presentar un nuevo libro de un autor nuestro y en este caso también un gran amigo. En este caso se trata de uno de los, para mí, más grandes poetas leoneses de los últimos años. Berciano, crítico literario, docente, miembro emérito y honorario de academias y de uniones de escritores pues, en varios países. Emilio Vega es uno, como digo, de los grandes nombres de la literatura castellano-leonesa actual. En este caso nos presenta su última obra que se titula Por el dulce sendero que conduce a tu nombre. Es un poemario, es uno de su extensa obra poética y, como siempre, quizá el denominador un poco común es el romanticismo, el canto al amor un poco amargo, porque esa amargura en Emilio siempre está presente, aunque a veces se difumine. También es un amor un poco místico, es un poco una mezcla de todo lo que realmente Emilio lleva dentro, que es mucho y muy hermoso. Como os digo, es una gran alegría. Yo creo que es una muy buena oportunidad para acercarse a uno de nuestros grandes amigos, porque ha estado aquí en Ourense acompañándonos en diversos actos y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Y yo os lo recomiendo con todo mi corazón por el gran cariño que le tengo y por la enorme, enorme calidad de su obra. Por el dulce sendero que conduce a tu nombre, Emilio Vega. No os lo perdáis. Bueno, es una cara conocida, muchas veces ha actuado en el programa en portada de televisión, concretamente de Telemiño. También aquí he tenido el placer de tenerle con nosotros en alguna otra ocasión, más de unas, pienso, o de dos o de tres, pero hoy siempre es novedad, porque ahora os lo va a explicar él, es don Juan Herbella. Es un hombre que durante mucho tiempo ha sido el responsable de la información de turismo del Ayuntamiento del Concello de Ourense. Ahora ya no está en esa función, se ha jubilado, le está creciendo el pelo, como ustedes ven, está siendo feliz, es un hombre contento y satisfecho. Le pasa como a mí con lo del pelo, que cuando estamos felices, fíjense ustedes cómo se nos pone. Y ha accedido a venir para contarnos algo. Perdón por la broma del cabello, entre peludos da el juego. Y yo lo que quería es que me contaras exactamente por qué te he invitado, porque en vez de decirlo yo, que sería lo normal, prefiero que lo digas tú. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por haberme invitado, porque te aprecio mucho a ti, bueno, y también a los componentes de Telemiño, que son muy conocidos. Como tú bien has dicho, pues concurro no tanto, pero bueno, sí, concurría que todas las tertulias que teníais todos allá en Telemiño. Y más que nada, pues eso, gracias por haberme traído al programa, porque siempre es un placer estar contigo, tomar un cafelito, todo se haya dicho. Y de paso, pues al mismo tiempo aprovecho un poco pues para hacer un poco resumen de las, digamos, actividades que sigo teniendo, no todas las que tenía, porque evidentemente ya muchas las tuve que dejar porque, bueno, las circunstancias lo mandan por estar jubilado, ¿no? Pero bueno, la inquietud de los libros siempre fue una cosa que me llamó mucho la atención y sobre todo, pues, que siempre me gustaron mucho. Lo que tú comentabas hace un momento fuera de programa, ese olor de la tinta de los libros, esos libros que aparecen muchas veces subliñados o marcados, pues eso es importante. Creo que esa costumbre se está perdiendo y realmente pues a mí me da un poco de pena, porque cuando estudiaba siempre marcábamos aquellos apartados que eran interesantes para recordar, ¿no? Hombre, hacer notas, hacer fichas, subrayar los libros, es, vamos, de cajón, es el elemental. Sí, no, un estudiante que no marcha un poquito el libro, que no subraya, no es un estudiante, es un lector tonto. Hasta incluso para las chuletas. Era claro, la fábrica de chuletas, que entonces era una maravilla. Ya eso pues se perdió. Bueno, pero cuéntame exactamente algo, porque yo no sé por qué te imagino en un puente ahora,
y creo que algo de los puentes Bueno, vamos a hablar. yo tengo publicado cosas muy relacionadas con la ciudad y sobre todo también con la provincia. Tengo publicado un libro sobre las fuentes, publiqué un libro sobre las fuentes monumentales que ya anda por ahí, lo tengo visto en varias librerías y bueno, va teniendo bastante salida. Y luego he quitado uno sobre los puentes y lugares seguros de paso, que es un compendio de todos los puentes existentes en la ciudad de Ourense, no en la provincia, en la ciudad. Pero coge todos, o sea, todos los que tienen un curso de agua por la parte inferior están reflejados en este libro. Y como detalle curioso, bueno, pues ya sabéis que soy un poco aficionado también al dibujo. Todos los, digamos, puentes los acompaño con un dibujito a mi manera, pequeños dibujos, tampoco son, digamos, grandes dibujos artísticos, pero sí, bueno, un poquito para consignar, pues eso, yo creo que el mejor acompañamiento de un libro es una fotografía, y sobre todo en este caso un dibujo mejor, porque el que lo dibuja, no sé, parece que se pone más en materia, ¿no?, con lo que tiene que designar. Ya digo, es un recorrido por todos los puentes orensanos, de los puentes de toda la vida, el puente romano, puente nuevo, puente ferroviario, hasta cosas mucho curiosas como por ejemplo en Santa Cruz de Rabaldo, en el término del Ayuntamiento de Ourense, pues hay unas polcas que son una especie de piedras que se ponían antiguamente en los cauces de los ríos para saltar la gente porque no tenían puente, ¿no? Y bueno, que lo recojo con detalle, ¿no? Y luego después un poco también las características, o sea, el tipo de construcción, qué tipo de piedra, la utilidad y también un poco la historia. O sea, muchas veces los puentes se crearon, pues evidentemente para dar paso y dar servicio, pero también otros muchas veces tuvieron una historia pues relacionada con el tema de su utilidad práctica. Y más o menos, un plan sencillo, pero eso sí, con mucho cariño, pues es lo que dedico en este caso pues el libro. Tengo que hacer un agradecimiento importante, y es que esta publicación de puentes salió ya en el diario La Región. Salía, pues cada 15 días salía publicado en el jornal La Región. Y estoy un poco, porque esto todavía no lo ha presentado oficialmente, porque tiene que ser la Diputación quien haga la presentación, pero claro, estamos en el verano ahora, me imagino que hasta septiembre no saldrá. Y bueno, pues a partir de ahí, pues supongo que la región pues también tendrá interés en promocionarlo, porque no deja de ser un trabajo que, de alguna forma, pues también es su vida, ¿no? Porque ellos han colaborado también activamente y sobre todo teniendo la paciencia de aguantarme, ¿no? Cuando se produzca, no el aguantarle, sino la aparición del libro, pues estoy seguro que la región lo cubrirá suficientemente, que Laura, en fin, cualquier otro informador del programa El Rompecabezas, también La Arena del Rompecabezas, que es un encanto, pues lo darán la información. Nosotros hemos dado la primicia, pero no presumimos de eso, es una casualidad. Cuando yo he invitado a nuestro amigo a venir, pues concretamente no sabía nada. Bueno, y 3 más libros. ¿De qué vas? Y yo traigo este otro libro, que no es mío, por supuesto, pero que creo que es un libro muy interesante, que también lo editó la Diputación hace 4 o 5 años, no me acuerdo la fecha. Y está muy relacionado con los tiempos en que estamos a vivir y sobre todo con los tiempos festivos. ¿Quién es el pueblo que hoy no tiene su fiesta patronal, ¿no? Acabamos de tener San Benito en 50.000 sitios. Y en toda romería es fundamental el pulpo, el polvo, como se dice ahí. Entonces este Fidalgo Santamarina, que fue un hombre muy importante a nivel etnográfico, pues daba clases en la UNED, publicou un libro moi curioso que é este que tenéis en la mano, que se titula Polas rutas do polvo e dos polveiros tradicionales de Ourense. Es un poco todo el compendio de lo que es pues el proceso del pulpo desde su captura, los diversos sistemas que tienen de captura en la zona de pesca, a la distribución y hasta, sobre todo lo más importante, pues el condimento, o sea, porque el pulpo parece que, bueno, lo comemos, pero hay muchísimas maneras de condimentarlo y cada uno requiere una técnica especial. No son una técnica del otro mundo, pero sí. Oye, la técnica siempre la mejor es la técnica de la abuela propia. O sea, como las recetas de nuestras abuelas, ya pueden venir luego después todos estos cursis que hacen condimentos extraños de la Nouvelle Cuisine y demás cosas, que donde esté el sabor, el condimento. ¿Cómo dice el vasco de la televisión? Que habla poco. El fundamento, con fundamento y con perejil se resuelve todo. ¿Alguna cosa más, don Juan? Y simplemente, pues nada, recomendarlo, sobre todo el del polvo, porque el otro ya, cuando sea en su momento, lo anunciaremos, posiblemente aquí en este maravilloso salón del Liceo lo haremos la presentación.
y bueno, pues la haremos un poco más de... Y de momento es lo que tengo así en perspectiva. Pues muy bien, saboreamos el olor al pulpo, a la gallega, muchas posibilidades, el pulpo feira, en fin, yo no voy aquí yo a citar, porque además no sé mucho de ello, así que no quiero yo tirarme una pretensión que no tengo. Gracias, don Juan Herbella, siempre es agradable tener en el programa. Pues un placer estar con vosotros, estar contigo, con las chicas, las técnicas. Un saludo para los de Telemiño, que hace tiempo que no voy por allí, me llamaron la atención porque fui... No los abandones. Que iba a ir por allí, pero la verdad que hay veces que, bueno, ando historias y pereza. No andemos engañados. Bueno, ya lo ha reconocido. Pereza. Bueno, pues gracias en nombre de los que te la tienen que dar cuando vayas, que yo te lo adelanto yo para que te veas más obligado, y el programa sigue, y sigue así. La nueva organización del desgobierno. Ya les hablé hace tiempo de este libro, pero es que realmente es un libro singular y es un libro que yo les recomiendo realmente. En relación a algo que nos ocupa desde el 20 de diciembre, que es el gobierno en funciones, dice el autor, sin gobierno y con administración puede gobernarse de alguna manera. O sea, que estén ustedes tranquilos porque hasta que se pongan de acuerdo estos muchachos que son los políticos que nos rigen, pues bueno, podemos seguir funcionando. En Italia estuvieron varios tiempos y decían, porco gobierno, y bueno, se peleaban, porque estos los partidos políticos es ni más ni menos que una especie de grupos que pretenden gobernar, son oficinas de colocación, votan unos a otros, en fin, el desmadre. Y este libro narra la historia y dice cosas muy importantes, dice... Comúnmente se acepta, por tanto, la equiparación entre organización y gobierno, por un lado, y desorganización y desgobierno por otro. Las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. Por respeto al pacto social y por temor a la amenaza de una represión, es, y no el hipotético pacto, lo que de veras asegura la obediencia de los ciudadanos. La organización no son las normas, sino lo que el ejecutarlas haya establecido concretamente el poder político. Y dice algo que realmente pues, me chocó la atención, porque está por aquí y lo voy a buscar para ustedes. Lo tenía subrayado, dice, si el sustantivo Estado necesitase de un adjetivo calificativo, al Estado de Carlos I habría que llamarle Estado militar, al de Carlos II, Estado levítico, y pasando por el Estado bolsista de Mendizábal, llegamos al estado negocio del rey Juan Carlos. Con eso está dicho todo, para que vamos a... Y los resultados de ese estado negocio, pues es la situación de la corrupción, de todos los follones que hay. Esperemos que pronto salgamos de esa situación. Yo creo que ya no queda nada más que decirles, que darles las gracias por la atención que nos han prestado y decirles que leer es un placer, es un programa que produce Telemiño aquí en el Liceo de Orense y que les recuerdo a ustedes que el Liceo de Orense, para los que no son de Orense y no lo conocen nuestra ciudad, es el centro cultural más importante de la ciudad, sin discusión. Y nos puede ver también a través del canal 133 de R Televisión. Por favor, háganme un poco de caso, leer siempre, lean ustedes, leer es importantísimo, hagan leer a sus hijos, a sus parientes, a quien puedan. Leer no solamente es un placer, es una necesidad. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y volveremos con ustedes en próxima fecha. Consigue con La Región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 €. Más información en La Región o en el teléfono 988 60 40 76. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 euros. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Aceite de oliva Abril, Maxia verde. Nuestro programa de hoy va a arrancar en Punxín. Allí tomaremos el menú del día. Luego nos vamos a ir de compras, a comprar tomates, que bueno, ya los pueden ver ustedes. Este año están saliendo magníficos, magníficos no solo de tamaño, sino también de sabor. Nuestra sección de la bodega se ocupará hoy de una bodega que ya conocen todos ustedes, Terra do Castelo. Después haremos una entrevista a Maite González, gerente de Cuevas y Compañía, porque vamos a hablar del marrón glacé y de los derivados de la castaña. Y tenemos preparado un reportaje para todos ustedes de lo que fue la fiesta de la vendimia en Leiro. Y ya que estábamos en Leiro y hablando de vendimia, ¿qué les parece si cerramos el programa con una ruta por el Ribeiro? Pues estos son los mimbres con los que hacemos el cesto de esta semana. Bienvenidos a Cousas de Comer. Consigue con la región la obra de Don Quijote de la Mancha, en una singular colección de libros para los más pequeños de la casa. Cada sábado, a partir del 9 de julio, por solo 1,95 euros. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. Sé lo que necesitas. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Desde 199 euros. Ribeiro, encontra o teu estilo de vida. Es silencioso el coche, ¿eh?
no se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente. Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. TAR SL, concesionario para Ourense y provincia. Aceite de oliva Abril. Maxia verde. Estamos en Punsín, al pie de la carretera nacional 541. Por allí se va a Ourense, por allí atrás, detrás de ustedes, se va a Carballiño y Pontevedra, y por aquí a Ocabaceiro, que es el restaurante donde vamos a hacer el menú del día de hoy. Ocabaceiro es un restaurante que lleva en pie mucho tiempo, si bien los propietarios actuales lo abrieron de nuevo hace poco más de medio año. Cuenta con servicio de cafetería y restaurante, para lo que dispone de varios comedores, todos ellos exteriores, cómodos y bien iluminados. En la carta se han especializado en mariscos, arroces y carnes. Ocabaceiro tiene una carta bastante surtida, con mariscos vivos, arroces y tiene un menú del día por 15 euros, que es lo que vamos a venir a probar hoy. Me han dicho que está muy bien, ahora lo sabremos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy de menú del día? Pues mira, de primero tenemos navajas a la plancha, ensalada a la casa o almejas a la marinera. Ah, muy bien. Y de segundo tenemos carne asada al estilo americano o bacalao a la portuguesa. ¿Y cómo es la carne asada al estilo americano? Es básicamente jarrete de ternera al horno. Ah, pues yo voy a tomar. Entonces, de primero creo que voy a tomar las navajas a la plancha y de segundo la carne al estilo americano, que además nos viene muy bien porque acabo de ver aquí este cuadro que me recuerda a la película de Mr. Bean. ¿Tú lo has visto? Sí, sí. Sí, la de la madre del artista, sí. La madre de Weasley. Bueno, que una película había sido este. Pues no había vuelto a ver este cuadro desde aquella película. Así que eso es un buen comienzo. Vamos a tomar entonces, ya que es un artista americano, un plato americano. Muy bien. Para beber, no sé, porque como luego tengo que conducir, no quería beber vino. Puede ser una cerveza, ¿no? Muy bien, sí. Pues venga. Perfecto. Entonces. Vale, muy gracias. Bien. La ración de navajas es generosa. Hacerlas a la plancha aparentemente no tiene mucha ciencia, pero hay que saber dejarlas en su punto. Hacerlas a la plancha aparentemente no tiene mucha ciencia, pero hay que saber dejarlas en su punto, manteniéndose jugosas y tiernas, y que sean frescas y de buena calidad, claro. Y aquí cumplieron todos los objetivos. A mi gusto, el jarrete queda mejor cuando se hace en la tartera. A este le habría venido bien media hora más de horno, porque estaba todavía muy al dente y el jarrete se disfruta más cuando está más tierno. Pero en cambio estaba jugoso y muy sabroso. Bueno, Alejandro, entonces ahora, después de la comida, los primeros platos, ¿qué tenemos de postre? Pues hoy tenemos cañas rellenas de crema pastelera o leche frita. Son los dos caseros. Ay, no sé qué duda. Es una duda existencial muy grande, porque me gustan las dos cosas. Voy a tomar las cañitas. ¿Las cañas? Sí. Muy bien. Aquí están las cañitas. Además son como las que hacía mi tía y mi madre, de estas que son en forma de cucurucho. Pues yo creo que sí que me van a gustar. Por la pinta, desde luego, la tienen bárbara. Bueno, pues, vistos los platos de este menú del día y el postre y el lugar, hoy hace muchísimo calor, pero aquí se está fresquito, es un comedor espacioso. Tenemos ahí a la madre de Weasley. Pues creo que Ocabaceiro es un restaurante con un menú, con un precio muy ajustado en relación a la calidad de sus productos y, por tanto, muy recomendable. Tomate, el tomate que vino de América. Yo llevo más de una semana, bueno, casi 15 días cenando una ensalada de cebolla y tomate. A ver si adelgazo un poco. La verdad es que estamos en plena época. Antonio Rodríguez está aquí hoy con nosotros en la frutería del supermercado aquí, del Dr. Fleming. Estamos en Ourense, pero podríamos estar en cualquier otra
Bueno, tenéis en Santiago, en Vigo, en Porriño. En fin. Oye, Antonio, cuando éramos pequeños, ibas Sí, a la la verdad tienda que y había un tomate. No había Solo había solo. un tomate, sí. Y ahora, en cambio, tenemos, bueno, en Una gran rama, variedad de cumato, que este debe ser reciente. Sí, el cumato tiene poco tiempo, Sí. igual como los minis, Sí. los cherries, tricolores. El raz, sí. el del país, tomate país, el pera, el tomate racimo, que Sí, sí. tiene mucho aroma, pero bueno, está bien también. Y ahora, desde hace... Bueno, estáis... Sí, estamos empezando a trabajar con un tomate ecológico gallego. O sea que tienes doblemente... Sí, es de la zona... Sí, está certificado, tenemos hojas de certificación un volante del- de circulación y toda la historia de la Xunta. del CRAEGA, que es el Consejo Regulador de Agricultura Exacto, es Ecológica. un consejo regulador y es un tomate que es una recuperación de unas semillas autóctonas, bueno, autóctonas no, porque el tomate es América, vamos. Autóctono de América. Pero sí del primer tomate que había aquí en la zona y es de la zona de Rubiá, de Valdeorras, y es un tomate que está saliendo muy bien, un aroma muy bueno, aunque este año no fue muy buen año de tomate, pero sí está teniendo aceptación y es un tomate muy rico. El precio, estoy viendo que a pesar de que es ecológico y de Galicia, está pues más barato, por ejemplo, que el Sí, RAF o que un cumato, o que casi el A tomate precio, racimo. sí, Tiene o sea un que- precio... a 2,25. A 2,25. ¿Hasta cuándo crees que tendremos tomate este? A ver, este año vino muy tarde y ahora ya se está finalizando, pero supongo que hasta mediados de septiembre este año posiblemente, porque el calor que está haciendo... Sí, ya sabes aún- que según leí hace tiempo, ahora a lo mejor estoy equivocado, la planta del tomate sigue dando fruta mientras los días sean más largos que la noche. Exacto. A no ser que, claro, en los invernaderos les engañan. Le ponen como la hacen. lucecita y Claro. ya está. Y eso, pues ya saben. Mientras ande el abejorro... Exacto, que es el que tiene que... el que poliniza y el que polinizar. hace... Pues mientras tengamos abejorros y días más largos que las noches, que eso es hasta el 21 de septiembre, probablemente podamos seguir comiendo tomate ecológico y de Galicia, de Rubiá de Valdeorras. Magnífico. Esperemos Pues- que se dé bien y que la calidad siga siendo igual. Y a este precio, porque estamos a precio de tomate. La verdad es que... Y posiblemente dé un poquitín a la baja porque ahora... Hay más abundancia. Exactamente. Bueno, y está sabrosísimo. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Nuestra sección de hoy dedicada a la bodega nos lleva de nuevo a Terra do Castelo, una bodega que ya conocen todos ustedes, ya hemos hablado de ella, pero hemos vuelto porque han hecho algunos cambios, no solo en la imagen. Fundada en 2004, la bodega Terra do Castelo se prepara para la vendimia de 2016 y lo hace con un cambio de imagen en los vinos que ya tiene en el mercado. La bodega fue fundada por 104 socios y cuenta con un viñedo propio de 110 hectáreas, repartido prácticamente por todo el Ribeiro, aunque la mayoría de esos viñedos se encuentran en los valles del Avia, el Miño y el Arnoia, con suelos de diferentes naturalezas, a diferentes alturas y diferentes también exposiciones al sol, lo que contribuye a crear una gran diversidad, incluso en vinos monovarietales, que son precisamente la especialidad de esta bodega. Su producción en 2015 rondó el 500.000 de litros. Para la cosecha de 2016 esperan incrementar notablemente esa cifra, pues en la actualidad cuentan con una demanda en el mercado que supera con creces su producción. Tal como van los tiempos, ese hecho en sí mismo es todo un éxito. Pero el gran éxito, en realidad, se encuentra en sus vinos. Terra do Castelo Sensación es un polivarietal que nos remite al Ribeiro en el sentido más clásico. Terra do Castelo Godello fue uno de los pioneros en llegar al mercado con un monovarietal de esta uva en el Ribeiro. El Treixadura es su estandarte, pues se elabora precisamente con la variedad reina de esta denominación de origen. Y Treixadura Selección es el vino más mimado, desde el viñedo hasta la botella, a la que llega con una crianza sobre sus lías finas, en depósito, durante 9 meses. Este año, para Navidades, tienen previsto lanzar su tostado del Ribeiro, fruto de un largo trabajo que llevan desarrollando desde 2009.
Terra do Castelo ha conseguido con sus vinos situarse no solo en el mercado nacional, sino también abrirse camino en el internacional, gracias a los premios obtenidos en los concursos mundiales más importantes. Hace 12 años empezaron 104 familias fundadoras y viticultoras de Toledo, apostando por los vinos de la zona, y se unificaron para intentar dar salida a Cuba. Estuvieron durante una serie de años utilizando vino con diferentes marcas, y a lo largo de más o menos de 2010 hemos dado un salto de calidad, apostando realmente por los vinos autóctonos, por la Pisadura, el Godello, fundamentalmente, por varias distintas, el Collado, Caín, Solsón. Y la idea es que vimos que estaban ya aceptados los vinos, que empezamos a elaborar, sobre todo porque la calidad de la uva es muy buena, técnicamente es increíble, es una experiencia de los vinos muy interesante. Entonces, pues desde hace este último año nos dimos cuenta que más o menos lo que queríamos elaborar ya sabíamos dónde estaba y en qué viñedos era y todo, y decidimos pues un poco cambiar la imagen, ¿no? Porque nos estaba también demandando el mercado una imagen más actual, un tipo de botella más actual, una etiqueta más actual. Pero para nosotros lo fundamental realmente era el vino, ¿no? Entonces, primero el vino te lleva más años controlar qué quieres hacer con él, a dónde quieres llegar. La botella, eso lo cambias en un par de meses, está todo cambiando, la imagen es más fácil de hacer. Y este año pues nos decidimos a cambiar todo pues, para dar un salto de calidad, y sobre todo porque además pues estamos en mercados nacionales e internacionales y hay más demanda, ¿no? Hay que actualizarse, y afortunadamente pues tenemos el vino, la gran suerte de tenerlo ya todo vendido. La versión anterior está finiquitada, pues cerca de 500.000 litros, y nada, la previsión para este año sigue creciendo más, porque tenemos algunas opciones de crecimiento en diferentes países a nivel nacional, y pues nos hace falta casi un 30-40% más de lo que tenemos, ¿no? Estamos muy despacio, pero con ganas de hacer cosas muy interesantes. Entonces realmente hicimos este cambio de imagen para ser más actuales, y sobre todo para dar un poco más de imagen al vino que llevamos dentro, ¿no? Que afortunadamente está siendo reconocido con todos los premios internacionales en los últimos años de 2010 hasta que estamos dando otros premios importantes a nivel mundial. Esa es la idea, dar un poco de imagen al vino. La idea es que realmente a ver si podemos intentar ya sacar algo hasta finales de este año, a ver si podemos un poco de suerte para Navidades, quitar ya una línea de tostados, llevamos elaborando desde 2009, desde 2009 estamos elaborando tostados, a unas cantidades muy pequeñitas todos los años, porque realmente es un proceso muy laborioso, hay que estar muy bien los viñedos, hacer los racimos, y los racimos muy terminados, y estamos preparando lo que nos cantidades muy pequeñitas, pues seguramente para estas Navidades, y la idea es que luego quitemos otra versión de tostado pues más autóctono, más nuestro, más gallego, pues más adelante. Pero bueno, la idea es que estas Navidades, digamos desde 2009, pues a ver, quitamos una partida muy pequeñita, pero realmente tenemos muy poquitas botellas. El marrón glacé y los derivados de la castaña del Grupo Cuevas acaban de obtener la certificación IFS, lo que le ayuda y le abre nuevas puertas en los mercados internacionales de una empresa que ya está en ¿cuántos países, Maite? 25 países. 25 países. Maite González es la gerente de Marrón Glacé, Grupo Cuevas. Maite, cuéntanos un poco, ¿qué es la IFS? La IFS, que es la International Food Standard, es una norma que satisface en el ámbito de la seguridad alimentaria los estándares más estrictos, ¿no? Lo que se trata es de identificar y prevenir aquellos posibles riesgos, tanto químicos, biológicos o físicos, que puedan surgir a lo largo de toda la cadena productiva. Entonces se trata de identificarlos, sobre todo prevenirlos, como te decía, e implantar aquellos métodos de control necesarios para minimizar esos riesgos, ¿no? Y de esta manera pues crear un entorno seguro para el consumidor desde el ámbito de la calidad, sobre todo de la seguridad alimentaria. O sea, ¿qué requisitos debe reunir una empresa para conseguir este certificado? Pues los máximos controles de calidad, es decir, desde controles de calidad en todas las materias primas que recibimos, controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo y por supuesto, ya del producto fabricado. Lo que se trata es de conseguir una trazabilidad y una transparencia total en toda la cadena productiva y en toda la cadena de suministro hasta el consumidor final.
realmente, ¿qué ventajas tiene contar con el certificado IFS? Pues ante todo lo más importante es que está orientado al cliente, entonces es una seguridad e inocuidad de los productos que consume, pero también es garantía para la empresa y tranquilidad, porque sabemos que los productos que ponemos en el mercado son seguros. Y bueno, sin duda nos abre nuevas puertas para mercados internacionales, empresas de la gran distribución europea que demandan y exigen esta certificación. ¿Cuáles son los productos que han quedado certificados? Están certificados todos los productos que elaboramos aquí en Cuevas. Al estar certificado, digamos, lo que son los procesos productivos, pues implícitamente ya los productos que fabricamos están al amparo de la certificación. ¿Seguís trabajando en la elaboración de nuevos productos de la castaña? Sí, recientemente hemos lanzado otro nuevo producto, es la pasta de castaña, respondiendo a especificaciones de clientes, en este caso del mercado chino, que lo utilizan para alta confitería. Y bueno, pues con muchísima aceptación, pues ya llevamos 2 años con este proceso y con mayor demanda. Pero me llama la atención, me resulta curioso que no es China uno de los productores más grandes del mundo en la castaña. Es junto con Corea el mayor productor de castaña del mundo. El matiz está en que la variedad que allí abunda es la castaña molísima, que es diferente a la castaña sativa. Las propiedades de la castaña sativa, que es la castaña europea, y más en concreto las variedades que tenemos en Galicia, son muy superiores para la elaboración de productos derivados de la castaña. Tienen unas características físico-químicas muy diferentes. Sabor, dulzor, el contenido en fibra, el almidón, y eso pues la hace bueno, diferente y especial para este tipo de productos. Podemos presumir entonces de tener una de las castañas de mayor calidad. Sin duda, la castaña europea es la mejor, pero entre toda la castaña europea que hay, la gallega tiene un puesto prioritario. Antes de la IFS, Marrón Glacé ya estaba en el top de los estándares de calidad en este producto. ¿Cuál es la clave? Nosotros en Grupo Cuevas, especialmente durante las últimas 2 décadas, nos hemos implicado en un proceso de aseguramiento de la calidad, ¿no? Hemos hecho un cambio pues, en nuestro enfoque a la excelencia en los productos, pero también en la excelencia en la atención al cliente, ¿no? Siempre siguiendo lo que es el esquema del aseguramiento de la calidad total, ¿no? Y esto implica el implantar un sistema de gestión de calidad que se inició hace más de 15 años cuando nos certificamos con la norma ISO. Entonces ahora estamos dando un pasito más adelante en el ámbito de la seguridad alimentaria con la certificación de la IFS. Debería recalcar la complejidad de esta certificación para empresas con un carácter como la nuestra, que tiene un componente artesanal, toda la elaboración de nuestros procesos. Aquí hay mucho proceso, hay el pelado de la castaña, hay el congelado, la transformación, el envasado. Entonces, el poder controlar todos esos puntos críticos a lo largo de toda la cadena productiva. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos días son? Pues aproximadamente de Marrón Glacé son 10 días. Entonces, son procesos muy largos y todos los días pues, hay que hacer controles muy rigurosos del proceso. Entonces, claro, es más complejo que en otro tipo de industria alimentaria pues, más automatizada. En nuestro caso ha resultado más complejo. Pero bueno, esos 15 años que nos avalan con un sistema ya implantado de seguridad y de calidad alimentaria pues nos ha favorecido y, lógicamente, con la implicación de todo el equipo, que es importantísimo y para lo que hemos tenido que dedicar recursos formativos y tecnológicos, pues se ha conseguido. Desde luego, sí, ya valorábamos el Marrón Glacé, creo que ahora lo respetamos, incluso viendo este proceso. Gracias a ti, Maite. Gracias, es un placer. El pasado domingo fue la fiesta de la vendimia de Leiro. Bueno, pues les vamos a ofrecer un pequeño reportaje con las imágenes que les ofrecemos a continuación. Fiel a su cita desde hace 27 ediciones, la fiesta de la vendimia de Leiro se celebró, como siempre, el último domingo de agosto. En esta ocasión, el pregón corrió a cargo de la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, quien glosó el papel tan relevante que tiene el vino para la provincia de Ourense y elogió, como es natural, la extraordinaria calidad de los vinos del Ribeiro, que celebran en esta fiesta los prolegómenos a la vendimia de 2016. Lo más espectacular y a la vez más esperado, como siempre, fue el desfile de las carrozas.
16 alegorías al mundo del vino, de la viña, de las bodegas y a la vendimia, que pronto comenzará en esta denominación de origen. La fiesta se completó, como ya es tradicional, con su mercado artesanal, con música de bandas y charangas y una comida de confraternidad. Aquí perdí mis amores y aquí los vengo a buscar. Y con la vendimia a las puertas nos vamos a ir a hacer una ruta por el Ribeiro, porque allí paisaje e historia están vinculados al vino desde hace ya más de 1000 años. Ribadavia es nuestro punto de partida para este viaje por las tierras del Ribeiro. Esta villa, cargada de historia y de fiestas, es la cabecera de una comarca y capital de la denominación de origen del Ribeiro, una de las más antiguas de España. Este es un término municipal pequeño, 25 kilómetros cuadrados, con una población que ronda los 5.500 habitantes. Pasear por las calles de Ribadavia es una auténtica delicia, especialmente por su casco histórico. El empedrado nos remonta a varios siglos atrás, a la época en la que en ella establecieron sus dominios los Sarmiento, a quienes los reyes católicos concedieron el título de condes de Ribadavia. El castillo es sin duda uno de los puntos a visitar. Como el Museo Etnográfico, antiguo pazo del Marqués de Bamonde, que hoy acoge además los fondos del importante patrimonio fotográfico de Galicia. Resulta imposible citar en unos minutos todos los atractivos de esta localidad, sus conventos, sus iglesias, sus puentes. El barrio judío pone de manifiesto la importancia que este colectivo tuvo en Galicia. Ribadavia era el ejemplo de la convivencia pacífica de gentes de distinta confesión religiosa, que compartían el mismo entorno y hacían más rica una villa que prosperaba de manera considerable. Hoy día la judería está presente no solo en los edificios que todavía dejan testimonio de su existencia, sino también en tradiciones gastronómicas como los dulces en los que la almendra tiene un gran protagonismo. Al otro lado del río Miño, en la margen opuesta a la desembocadura del Avia, está la de la Arnolla y el concello que lleva el nombre de este río. Arnolla es un ayuntamiento de nombre doblemente gastronómico, pues a la fama de su ribeiro hay que sumar la de sus carnosos, dulces y verdes pimientos, en cuyo honor se celebra una fiesta el primer domingo de agosto. De nuevo, se encuentran el vino y las termas. Desde mediados de la década de 1990, la villa termal de Arnolla se convirtió en uno de los destinos de turismo de salud de Galicia. De hecho, fue uno de los establecimientos pioneros en el resurgir del termalismo gallego. Desde ese hotel balneario, desde las numerosas casas de turismo rural y pensiones que conforman la oferta hotelera, se pueden realizar excursiones y practicar una estancia saludable paseando por los numerosos senderos para perderse o por el bosque o para conocer las riberas del Miño o de la Arnolla. Desde el Couto de Novelle, el punto más alto del municipio, se puede tener una buena vista de todo su territorio, 20 kilómetros cuadrados en los que se dispersan 19 entidades de población. Pero si el camino lo hacemos río arriba, nos encontraremos muy pronto con Castrelo de Miño, uno de los municipios que más bodegas tiene pese a sus solo 39 kilómetros cuadrados.
Los municipios del Ribeiro en general son de corta extensión y en casi todos hay fuentes termales. En el caso de Castrelo quedó anegada por el embalse construido en la década de 1960, una de las actuaciones hidroeléctricas que más contestación social tuvo en su época. Hoy, el agua artificial que provoca ese embalse permite la realización de todo tipo de deportes náuticos y Castrelo dispone de unas instalaciones muy apropiadas para la celebración de competiciones con su club náutico. Merece, por cierto, visitar la iglesia de Santa María de Castrelo de Miño, en la que falleció, cuando todavía era un monasterio, el rey leonés Sancho el Gordo, al parecer, según cuentan las crónicas, envenenado por alguno de sus muchos enemigos. Si dejamos por un tiempo de lado el Miño, podremos avanzar hacia los viñedos que se extienden por las orillas del Avia. Beade posee uno de los valles más fértiles y con mayor dedicación a la viticultura. De nuevo el paisaje se puebla de viñedos que son cuidados primorosamente para que con la llegada del otoño las uvas de las variedades autóctonas se conviertan en el vino de color oro que convierte el Ribeiro en una de las denominaciones de origen privilegiadas, no solo de Galicia, sino de toda Europa. Siguiendo la misma vía del Ribeiro, la que lleva de Ribadavia o Carballiño, pronto nos encontraremos con Leiro, 38 kilómetros cuadrados y unos 2.000 habitantes que conviven en este municipio, que posee una amplia variedad de paisajes, los que están pegados a la orilla del Avia, por la que discurre un hermoso y ameno sendero, y los que nos elevan hasta Penacorneira y que nos llevan de camino por el regato do Foso y un conjunto muy interesante de molinos y hórreos. Leiro no es solo vino, que lo tiene y muy bueno, por cierto, del Ribeiro, claro, ni solo paisajes y ríos. Para los amantes del románico, aquí se encuentran tres de los mejores ejemplos del románico rural gallego: Santa María de Gomariz, Santo Tomé de Serantes y, por supuesto, el convento de San Clodio, hoy convertido en un comodísimo hotel con spa y que tuvo sus orígenes en un monasterio benedictino, posteriormente gobernado por la Orden del Císter. Leiro celebra cada año la fiesta de la vendimia, en el final del mes de agosto. Un desfile de carrozas conmemora la generosidad de una tierra fértil antes de que comience la recolección. Leiro es agua, es vino y es piedra. Este es el lema de este concello, en el que el agua llega por el río y por su fuente termal de San Breixo de Verán, una de las mejores aguas que existen para paliar los problemas de la piel, como por ejemplo la psoriasis. Si volvemos al Miño y seguimos río arriba, nos encontraremos con Celle, un municipio ribereño, en el que de nuevo hacen pareja termalismo y buen vino. Allí nos espera el balneario de Layas, con sus aguas y sus instalaciones termales equipadas para todo tipo de aplicaciones terapéuticas. Layas pasó de ser un pequeño balneario de uso vecinal a un complejo termal con un cómodo hotel a la orilla misma del Miño, que goza de un gran predicamento entre los amantes del termalismo, que cada año son más. Y en la otra orilla se encuentra Toén. La mitad de su superficie cultivada está dedicada al vino y lo está ya desde antiguo. No podemos perder la visita a la parroquia de Mugares. Su localización nos revela un pueblo que conserva las esencias de la arquitectura tradicional del rural gallego. El núcleo de población muestra los arquetipos de la casa del agro de nuestro país y en su entorno podremos ver concentraciones de hórreos, una fuente pública de gran belleza y algún que otro elemento singular aislado, como por ejemplo un palomar. El patrimonio artístico e histórico de Toén es prolífico y se remonta a los tiempos prehistóricos. No es de extrañar. La vida en estos valles tenía que resultar muy agradable incluso a nuestros ancestros más primitivos. La riqueza de su tierra, la de sus ríos, proveía sin dificultad de alimento a los primeros pobladores, que llegaron aquí hace más de 50 siglos. Todavía hoy sigue siendo una parada obligada para los amantes de las anguilas, que pueden disfrutar degustándolas a orillas del río, en la parroquia de Alongos. Pues así hemos llegado al mes de septiembre, un mes en el que todavía nos van a quedar unos cuantos días, en los que los días van a ser más largos que las noches, días de calor para disfrutar de la playa o de excursiones por el interior de Galicia, y días en los que empieza la vendimia. Ya están las uvas en su momento y en cualquier momento, bueno, en algunas denominaciones de origen
ya han comenzado a vendimiar. Este año, cómo será la cosecha, lo sabremos en el próximo programa, que le preguntaremos a los que saben verdaderamente de estos temas. Hablaremos de eso y de otras muchas cosas de comer. Hasta entonces. Aceite de oliva Abril, Maxia Verde. La región convoca el concurso Foto Verano 2016. Celebra la mejor época del año enviándonos tus fotos más refrescantes y divertidas. Todas las fotos serán publicadas en Facebook y la ganadora del día en la región. Un premio cada día y premios al final de la temporada de un viaje a Canarias para 2 personas y estancias en balnearios de lujo. Anímate a participar hasta el 20 de septiembre. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense. Entroido de verán a Ourense. O 17 de setembro un desfile percorrerá as rúas da cidade. Inscríbete antes do 10 de setembro. Ven, desfruta e disfrázate. Organiza o Concello de Ourense e a Asociación Cultural Praza do Correxidor. Queremos invitarte en nuestros espacios terrenales a que te sientas como una estrella. Situado en el Centro Comercial Pontebella, al lado del Salón Lito Seoane Peluqueros, este centro supone un nuevo concepto de establecimiento y de imagen integral donde se conjugan
una serie de diferentes elementos con el objetivo de conseguir confort, relajación, privacidad, exclusividad y sobre todo una imagen diferenciada en el cuidado de nuestras manos y nuestra piel y en el que te recibiremos con toda la atención y dedicación que te mereces. Un espacio único, moderno y confortable, diseñado para las necesidades estéticas de hoy y para disfrutar de la experiencia de sus tratamientos y rituales de belleza facial y corporal, manicuras, pedicuras, belleza de uñas y maquillaje. Disponemos también de depilación, fotodepilación, fotorrejuvenecimiento y tratamientos faciales, además de servicios de maquillaje y automaquillaje. Y por último, queremos destacar uno de nuestros servicios estrella, las Beauty Parties, la última tendencia que permite disfrutar de celebraciones y eventos combinando belleza, bienestar, ocio y diversión. Cumpleaños y fiestas infantiles, juveniles, en pareja y para despedidas. Momentos únicos e irrepetibles para quien se atreva a probar nuestras Beauty Parties. O vindeiro día 4 de setembro, correndo por Ourense, chega a zona da Universidade. A partir das 12 da mañá, tes unha cita co deporte. Apúntate e desfruta. Fecha límite de inscripción o 31 de agosto. Dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios de San Francisco intentamos promover e dinamizar o comercio nos locais asociados da zona. Así que, se necesitas mercar algo, non o dubides. En San Francisco terás todo o que precises. Ven a San Francisco, merca no teu barrio. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra ¡Esto vez? es lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y esto es cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus Pro Basic desde 199 €. Vipcar Ampián, servicio de transporte personal de alta gama. Nuevo servicio de transporte en coches de lujo, clásicos y modernos, avalados por la amplia experiencia en el transporte de Ampián. Traslados hay desde los aeropuertos, alquiler por horas, congresos, viajes, bodas, eventos y traslados de todo tipo. Profesionales bilingües español-francés y español-portugués. Vipcar, Herbedelo 58. Saludos, buenas noches. El Pleno del Concello ratifica la gestión integral de la Plaza de Abastos de Aponte. El paro desciende en Ourense en 459 personas durante el mes de agosto. La Guardia Civil envía un cuerpo de élite a la comarca de Monterrey para detener incendiarios. Comienza aquí nuestro informativo. Esta mañana hubo pleno en el Concello de Ourense, un pleno marcado por la precampaña donde PSOE y Democracia Ourensana unieron sus votos para reprobar la gestión del Gobierno de la Xunta de Galicia. El pleno del Concello de esta mañana estuvo marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas, con continuas referencias a los logros y deméritos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Así, PSOE y Democracia Ourensana se unieron para reprobar la gestión del presidente de la Xunta. Además, hubo unanimidad para pedir al Gobierno gallego la construcción de 2 nuevos centros de salud, en o 21 y Mariña Mansa, y también para potenciar el campus universitario. Por otro lado, solo Democracia Ourensana se desmarcó de una moción del PSOE para pedir a la Xunta compromiso con el potencial termal de la ciudad, mientras que salió adelante una enmienda del PP a la petición de la formación de Gonzalo Pérez Jácome, en la que pedía un nuevo aparcamiento en el entorno del Chúo. Con esto se pedirán unas tarifas adecuadas en el aparcamiento que construirá la Xunta.
Un pleno extraordinario del Concello de Ourense debatió hoy una propuesta de democracia ourensana para apostar por un modelo de gestión en la Plaza de Abastos de Aponte que se sustentaría en el apoyo del INORD y la Xunta para potenciar el comercio local. La iniciativa de DO, que según su portavoz Gonzalo Jácome contaba con el apoyo de empresarios, fue rechazada por el resto de grupos de la oposición. La concejala de Comercio Ana Morenza defendió la propuesta que salió adelante por mayoría de una comisión política y agradeció el apoyo a este modelo de PSOE y Ourense en común. Además de mostrar su sorpresa por la petición de este pleno extraordinario, Morenza mostró su deseo de que la plaza salga adelante y se abra lo antes posible. Martiño Xosé Vázquez de Ourense en Común y Juana Ajeitos del PSOE también fueron críticos con el modelo expuesto por el principal partido de la oposición. Su propuesta fue rechazada al contar tan solo con los 8 votos de los ediles de Democracia Ourensana. El resto de la corporación votó en contra. El nuevo centro de salud de Ocouto tenía prevista su apertura el próximo lunes. Así lo había indicado el Sergas a través de varios comunicados, tras la polémica surgida con el Concello, que pidió urbanizar el entorno antes de abrir, o con la comisión de centro, que también tildó de precipitada la apertura. La Administración Sanitaria ha decidido aplazar temporalmente su puesta en marcha. Y el paro baja en Ourense en 459 personas. Durante el pasado mes de agosto, la provincia tiene ahora 21.452 desempleados. Todos los sectores registraron descensos. Ourense tiene a 31 de agosto 21.452 personas inscritas como demandantes de empleo, según los datos del Ministerio de Empleo. La cifra supone un descenso de 459 parados sobre el mes anterior y una caída de 2.112 desempleados en relación a agosto de 2015. Todos los sectores han tenido un buen comportamiento, ya que en agricultura hay ahora 67 parados menos, en industria 93, en la construcción 78 y en el sector servicios 206. En cuanto a la seguridad social, en estos momentos la cifra de afiliados es de 101.943, con un incremento de 969 sobre el mes anterior y 662 sobre agosto del año pasado. Ourense mantiene el liderato en el crecimiento en cuanto a venta de automóviles en lo que va de año en comparación con el resto de provincias gallegas. Desde el 1 de enero al 31 de agosto se matricularon 3.087 vehículos, lo que representa un crecimiento del 11% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando se habían formalizado 2.781 operaciones. El dato además revela que las ventas están muy por encima de la media gallega, que fue del 5,98%. Faconauto y Gambán, organizaciones que agrupan a fabricantes y vendedores, distribuyeron los datos cerrados a 31 de agosto, un mes que también ha sido positivo en Ourense, con 313 automóviles vendidos, un 7,19% superior a los 292 vendidos en el mismo mes del año pasado. En el caso de Ourense, las ventas a particulares crecieron un 10,9% de enero a agosto de este año, mientras que las ventas de flotas a empresas subieron un 14,2% en el mismo periodo. 5 patrullas del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil de Pontevedra comenzaron en la tarde del pasado miércoles a establecer controles en la comarca de Monterrey para detener a los pirómanos que prácticamente a diario prenden fuego en el monte. Hoy también. En total son 12 agentes que recorren pistas forestales, caminos agrícolas y carreteras, en las que paran a los conductores y tras identificarlos revisan minuciosamente su vehículo en la búsqueda de mecheros, latas de combustible, pastillas de barbacoa o cualquier otro material que pueda originar un fuego. La Consellería de Medio Rural pidió la colaboración de estos agentes, por un lado ante las reclamaciones de los alcaldes de Monterrey, solicitando más vigilancia, y por otro ante el elevado número de incendios que se está registrando en la comarca, 70 solo en el pasado mes de agosto, teniendo como escenario localidades como Cualedro, Laza o Imbra, Berín, Ríos, Monterrey, Amezquita, Agudiña y Castrelo de Val. Los agentes establecieron su base de operaciones en Berín, pero en caso necesario se desplazarán por toda la provincia. Trabajan con la hipótesis de que todos los fuegos son intencionados y cada vez más cerca de núcleos poblados. Según los datos que manejan, la mayoría comienza entre las 3 y las 5 de la tarde y siempre en el margen de una carretera. La residencia universitaria está un poco más cerca de su reapertura. La Junta de Compensación, propietaria de los terrenos en los que se emplaza la residencia universitaria, entregó el pasado miércoles la documentación íntegra de la obra de urbanización, facilitando así la reapertura del servicio. La Junta de Compensación, propietaria de los terrenos en los que se emplaza la residencia universitaria, entregó el pasado miércoles la documentación íntegra de la obra de urbanización, facilitando así la reapertura del servicio. Solo quedan pendientes los informes de los técnicos municipales, tras los cuales será efectiva la entrega. La Junta ha destacado el papel activo en los últimos meses del regidor de la ciudad, Jesús Vázquez, asumiendo esta cuestión como una prioridad absoluta y facilitando el entendimiento de las partes implicadas.
Asimismo, recuerdan que la urbanización del entorno fue posible tras asumir una inversión total que ascendía a los 775.000 euros para esta primera fase del proyecto, que contempla otras 2 más. El verano se despide con fuerza en Ourense. La cuenca del Miño sigue en alerta amarilla por altas temperaturas. En este verano, según Meteo Galicia, el mercurio superó los 30 grados de máxima en 61 ocasiones desde junio, y principalmente en el mes de julio, en el que en la jornada del día 7 se registraron 41 grados en la capital. Un verano, dicen desde el Instituto Meteorológico Gallego, bastante cálido. En cuanto a la serie histórica, Meteo Galicia establece que el periodo estival de 2013 fue hasta el momento el más cálido de la década, con 69 días con altas temperaturas. El año 2015 está en segunda posición, con 68 jornadas en las que se superaron los 30 grados. Para hoy, Meteo Galicia ha lanzado un aviso amarillo